Nadie sabía cuándo se recuperaría finalmente el personaje principal, porque mucha gente gana millones cazando monstruos y él todavía trabaja a tiempo parcial en un restaurante. Pero para el chico no se trataba solo de un trabajo a tiempo parcial, porque estaba aprendiendo y trabajando y, en última instancia, en el futuro iba a abrir una tienda. La niña no tuvo suficiente paciencia y vertió refresco en la cara del personaje principal, no le vio el sentido a la exitosa vida del chico. El protagonista fue categórico en sus palabras y agregó que trabaja lo mejor que puede para tener lo suficiente para vivir y en cuanto a la profesión de cazador, nunca lo será, pero para la niña estas palabras ya no sirvieron para nada. Sentido porque ella no iba a vivir a su manera. En ese momento, en el centro de la ciudad, el cielo fue rasgado por un agujero gigante, se hicieron sonidos terribles y toda la ciudad quedó cubierta por la oscuridad. Estos sonidos solo podían significar una cosa: criaturas provenientes de otro mundo ansiaban apoderarse de esta tierra. Este territorio estaba plagado de terribles monstruos que estaban dispuestos a aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino, y en respuesta, se entregó gente a estos monstruos para exterminarlos. Después de todo, nadie pudo resistirse a estas criaturas. Estos eran los únicos cazadores que de alguna manera podían hacerles frente y detenerlos. El personaje principal vivió una vida normal, pero tuvo que enfrentarse a una horda de monstruos despiadados. Su vida ya no era la misma y todo era gracias a un único botón llamado búsqueda automática. Tan pronto como presionó este botón, su cuerpo se transformó en un poderoso guardabosques que tenía una alta defensa, maniobrabilidad y fuerza de combate, y así el personaje principal se convirtió en un cazador de autos. El personaje principal sostenía un teléfono con un juego en la mano y no entendía cómo podía divertir a los chicos, pero los chicos inmediatamente sacaron a relucir un montón de ventajas. Después de todo, se podía ver cómo su personaje subía de nivel fácil y rápidamente. Fue genial y divertido cuando la inteligencia artificial hizo todo por ellos y los relajó. Pero el personaje principal no vio nada bueno en esto, trató de explicar que no es ningún placer que la inteligencia artificial juegue para él. Entonces uno de los chicos respondió que no entendía nada. Después de todo, si se configura correctamente una máquina artificial, puede hacer cualquier cosa. Solo frente a los monstruos el personaje principal recordaba estas palabras y nunca hubiera pensado que entendería esto ahora mismo, pero esto no era un juego en absoluto. Fue una pelea a muerte y todo sucedió absolutamente en vivo y lamentablemente no hubo celda de salvación para luego regresar e intentar luchar contra el monstruo nuevamente. Un día cálido y soleado, el personaje principal se dirigió directamente a un café al lado de la carretera escuchando su banda favorita. Cuando llegó al lugar, una chica ya lo estaba esperando y le preguntó cuánto tiempo pensaba trabajar a tiempo parcial en unos restaurantes. Sin intentó explicarle que este no es un trabajo a tiempo parcial. Él estudia mientras trabaja y planea abrir un pequeño restaurante en el futuro y está tratando de ahorrar dinero constantemente. A su novia no le interesaba mucho esto, después de todo, tenía una pregunta: ¿cuándo sucederá todo? Porque no iba a esperar hasta los 30 para ni siquiera viajar juntos y no veía ningún sentido en seguir viviendo así. Siempre era difícil discutir con una chica. Él estaba de acuerdo con su punto de vista pero no entendía que tenía que ver el viaje e imaginaba que en este caso ella tenía razón pero que podía agregar sobre sus propios éxitos y metas. La niña no esperaba una pregunta tan directa y fingió no haberlo escuchado y pidió repetirla nuevamente. La paciencia de Sin estaba al límite, pero encontró fuerzas y repitió la pregunta que hace ella para mejorar, y preguntó qué tal la señorita Jill, que tiene un diploma, trabajo y todo lo demás mejor que él. A la niña le resultó difícil encontrar las palabras para responder correctamente a esta pregunta y murmuró algo en silencio. El personaje principal tenía objetivos de vida completamente diferentes, no estaban llenos de esperanzas y sueños como quería su novia y en su opinión no era divertido ridiculizar sus esfuerzos por mejorar su vida como excusa para romper con él. El chico le sugirió que dejara de andarse con rodeos y lo dijera sin rodeos. Tal vez le daba vergüenza hablar con sus amigos sobre el trabajo de si no se llevaba bien con su ex otra vez. La niña inmediatamente se levantó y golpeó fuertemente la mesa con la mano y gritó que era muy incómodo y que el chico no entendía en absoluto de qué estaba hablando. Todas las chicas a su alrededor se jactaban de lo geniales que eran sus novios, mientras que su novio abandonó la universidad solo para trabajar como camarero en un restaurante y aún así hizo un gran negocio ahorrando dinero con un salario miserable.
El personaje principal no creía que le diera especial importancia a esto, pero a la chica le pareció todo lo contrario, porque nunca le habló de sus propios estándares. Sin siempre hizo el mayor esfuerzo posible para mejorar su propia vida y la esperanza de algo más allá de lo razonable no era una mejora, sino más bien avaricia. Entonces la chica no pudo soportarlo y dijo que cada vez que él le habla así, se siente como si fuera una especie de chica egoísta y arrogante. La protagonista respondió que su comportamiento muestra algo completamente diferente y al final ella es quien es. Después de estas palabras, Sin recibió una porción de bebida fresca justo en su cara porque sus palabras resultaron ser demasiado groseras para la chica. No podía creer que su novio pudiera permitir que se dijeran esas cosas de ella y le pidió que se olvidara de todo lo que pasó entre ellos y le deseó mucha suerte para seguir limpiando él solo la hermosa parrilla por el resto de su vida porque ella nunca podría vivir así. En ese momento, el personaje principal sintió soledad y melancolía, pero lo peor fue que el dulce refresco se deslizó hacia abajo y manchó toda su ropa. Esa misma noche, en un pequeño café, el personaje principal habló con un amigo sobre las relaciones y discutieron lo que su exnovia intentaba decirle. El hombre estaba indignado por sus acciones porque realmente se iba a casar con algún tipo rico como un médico o un abogado solo porque estudió un ratito en el extranjero. Pero si no pudo contarle esto directamente, recientemente hablaron de cómo la invitaron a un montón de citas a ciegas con cazadores y en este caso no se pudo hacer nada. Si aparece algún médico o abogado, nunca superará el límite. Cazadores en eventualmente. El chico no iba a demostrarle que se había rendido y no quería mostrarle que el peso de la cruel realidad lo presionaba y entendía lo que ella quería decirle porque no podía presumir de él cuando quería en compañía de amigos. El personaje principal no sabía qué hacer con eso. Después de todo, todos comienzan con fortalezas diferentes y al final nadie puede hacerlo todo. Lo único que logra hacer es hacer lo mejor que puede. Antes de que Sin tuviera tiempo de pensar en estos pensamientos, de repente hubo un ruido y se giró para ver qué estaba pasando allí. Resultó ser un poderoso estallido sónico que salió de la calle y arrojó a los dos amigos directamente al suelo. Después de unos segundos, el chico no entendía qué había sucedido y qué podía haber causado este fenómeno, pero tan pronto como se puso de pie, vio una imagen terrible ante sus ojos, un enorme agujero, como un agujero en el cielo, apareció de la nada y destruyó la ciudad en un instante. Sin no podía creer lo que veía porque frente a él había una enorme grieta y parecía que en las noticias no había escuchado ningún pronóstico ni nada más de que algo tan místico pudiera aparecer en el cielo. El hombre quedó en shock porque los meteorólogos no se enteraron de esta grieta. Inmediatamente comenzó a despertar a Rek y le gritó que se levantara inmediatamente, faltaban minutos y aquí podrían aparecer monstruos. Pero resultó ser demasiado tarde porque un tiburón humanoide escuchó su olor a presa fresca. Fue una completa pesadilla porque ya era demasiado tarde para hacer algo más y el personaje principal estaba confundido sobre qué hacer, si huir o no. No había manera de dejar que Rek muriera aquí solo y tenía que protegerlo con todas sus fuerzas sin importar nada. Y el personaje principal decidió enfrentarse al malvado monstruo y solo tenía dos opciones, vivir o morir luchando contra él hasta que llegue un cazador a ayudarlo. El tiburón gritó fuerte y corrió hacia el enemigo para saborear adecuadamente la carne humana, pero inmediatamente me encontré con el puño del protagonista, golpeó directamente el cuerpo del monstruo y se sorprendió mucho de que era increíblemente suave, como si estuviera peleando con una especie de esponja para lavar platos. Y este pensamiento era completamente innecesario, porque tan pronto como se distrajo por un segundo, el monstruo respondió inmediatamente con un golpe directo a la mandíbula de Sin. Desafortunadamente para el personaje principal de este monstruo, no pudo derrotarlo y solo quedaba una pregunta, ¿cómo resistir contra él? Cuando el tiburón se acercó al canto, ella le agarró la cara con una mano enorme y el chico intentó decirle que lo soltara inmediatamente. El personaje principal estaba muy sorprendido de que el monstruo no le hiciera nada porque realmente no quería morir, pero para derrotar a este monstruo ni siquiera tenía fuerzas para huir de él. E inmediatamente después de estas palabras, apareció un botón extraño frente al personaje principal, en el que estaba escrito caza automática. Sin tuvo poco tiempo para tomar una decisión, en cualquier caso, estaba muriendo a causa del monstruo, por lo que el chico decidió probar suerte y presionar el preciado botón. Pero tan pronto como el personaje principal tocó ligeramente este botón, inmediatamente se iluminó en rojo y vio la inscripción que estaba activado.
Su cuerpo ya no estaba bajo su control porque no podía hacer el más mínimo movimiento y no podía avanzar en absoluto. Sin seguía en las garras del despiadado monstruo tiburón y todavía no podía entender qué le estaba pasando y por qué su cuerpo seguía sin moverse. En un momento, el personaje principal se arrepintió de haber presionado ya este botón porque no pasaba nada y en lo más profundo de su alma gritó pidiendo que el botón de alguna manera hiciera que su cuerpo se moviera o hiciera algo para salvarlo. En un momento, los ojos de Sin se iluminaron con una luz roja brillante y ahora ya se había convertido en un títere en las manos de alguien porque su cuerpo aún era incontrolable, pero se movía ligeramente. Sus manos comenzaron a moverse y crecer espontáneamente a gran velocidad y no supo lo que le estaba pasando hasta el final. Se sentía como si alguien hubiera tomado completamente el control de su cuerpo, y en algún momento se dio cuenta de que estaba derrotando a este monstruo, pero ¿cómo podía su cuerpo ser capaz de hacer esto? Pronto, Sin, con una poderosa patada de su pie, arrojó al tiburón con tanta fuerza que después de unos segundos se encontró a 10 metros de él. Para el personaje principal, esto fue algo increíble, porque su cuerpo estaba siendo cazado por este enemigo en poco tiempo. Aparentemente esto se llamaba caza automática. En ese momento, el chico escuchó que los cazadores empezaban a acercarse y decidió dejarles todo en sus manos y huir muy lejos de aquí. El chico todavía no entendía lo que su cuerpo intentaba hacer, y en ese momento el monstruo comenzó a levantarse nuevamente y el personaje principal decidió salir urgentemente de aquí. Pero no todo fue tan sencillo. Después de todo, el tiburón comenzó a atacar al joven y, gritando, decidió matarlo. Pero para sorpresa del monstruo, el tipo volvió a atacar en respuesta con varios golpes poderosos directamente al cuerpo del tiburón. Gracias a una exitosa serie de golpes del protagonista, el monstruo yacía inconsciente en la tierra. Sin se miró las manos, el sudor frío le corría por la cara, no podía creer que en realidad había derrotado al monstruo por su cuenta. Una vez más llamó la atención sobre el botón con búsqueda automática, porque con tanta fuerza podía hacerlo. Pero en ese momento sus músculos comenzaron a contraerse bruscamente, sintió un dolor insoportable y el tipo literalmente cayó de rodillas. El personaje principal perdió el conocimiento y quedó tendido junto al monstruo al que logró derrotar. Unas horas más tarde, el personaje principal abrió los ojos, miró a su alrededor y no pudo entender del todo dónde estaba. Cuando miró al techo, se dio cuenta de que estaba en un hospital y recordó la grieta repentina en el cielo. El joven comenzó a recordar con horror sobre el monstruo con cabeza de tiburón y cómo intentó proteger a su amigo Rek. Inmediatamente saltó de la cama porque necesitaba saber en qué condición se encontraba Rek ahora. Una agradable voz femenina advirtió al protagonista que aún le podían seguir doliendo los músculos y que no debía hacer movimientos bruscos. Esta chica se llamaba Sharon y era la segunda directora general de la Oficina de Protección Especial de la Administración del Seguro Social. Le entregó la tarjeta de presentación y agregó que estaba aquí para ver a las dos víctimas de la ruptura repentina y brindarles compensación por el ataque del monstruo. El personaje principal estaba muy sorprendido de que la Oficina de Protección Especial estuviera de alguna manera relacionada con los cazadores. La niña agregó que el gobierno asumirá toda la responsabilidad por los daños causados a las víctimas de la ruptura repentina y sus facturas médicas. La pérdida de ingresos potenciales y la compensación por la restauración de la tienda se pagará en su totalidad. Todos estos documentos incluían facturas de compensación y si el personaje principal firma esta confirmación, lo divulgarán todo lo más rápido posible. En ese momento, Sin preguntó cómo estaba su amigo Rek y si todo estaba bien con él. La niña alegró al chico, diciendo que simplemente perdió el conocimiento por un shock repentino y, afortunadamente, después del examen no se encontraron problemas en él. La niña decidió explicarle al chico algunos puntos de la lista de compensación y le pidió que volviera a mirar el documento. Como estaba cazando un monstruo, debían pagarle una recompensa de acuerdo con el nivel de amenaza de los monstruos. Este documento implicaba que recibiría la compensación que la chica mencionó anteriormente. La compensación fue de $400 y era muy poco considerando que estaba en juego la vida del personaje principal. Pero lamentablemente la niña no pudo ayudarlo de ninguna manera porque el monto de la recompensa se basaba en los estándares de caza. El monstruo con el que luchó Sin era un mono tiburón y ahora pasa a ser de su propiedad a partir de este momento puede venderlo en la tienda del cazador. Como no había ninguna licencia en la tienda de caza a nombre de Sin, crearon una cuenta temporal y transfirieron la propiedad de la propiedad. Cuando la chica estaba a punto de irse, el chico hizo la última pregunta. ¿Por cuánto se puede vender el cuerpo de un monstruo? Pero Sharon no tenía idea,
porque el cadáver de un monstruo básico de segundo nivel se valoraba muy barato y, en cualquier caso, habría sido muy poco dinero considerando que Sin estaba arriesgando su vida. Mujer joven agregó que esto suele pasar y en lugar de asumir sería mucho mejor que el personaje principal se enterara de todo por su cuenta. Sharon confundió seriamente al tipo porque ni siquiera tenía la intención de trabajar como cazador y no tenía ningún sentido ir a su tienda. Entonces el personaje principal recordó lo de la casa de autos y, para su gran sorpresa, ella todavía estaba allí. En realidad era este botón y pensó que le parecía que todavía estaba allí, pero por alguna razón era gris. El personaje principal decidió intentar hacer clic en él, pero no recibió respuesta porque le pareció que antes era azul y tal vez esto se debía a que no había enemigos cerca. Sin decidió dejar de lado la situación y decidió que tarde o temprano descubriría si era su imaginación o no. El personaje principal decidió comprobar en la plataforma comercial cuánto costaba su monstruo y los precios lo sorprendieron mucho, porque estaban dispuestos a pagar $3.000 por el cadáver de un monstruo asesinado y hasta $100.000 por uno vivo. Luego empezó a recordar las palabras de Sharon, porque ella dijo que el cadáver barato estaba aprobado para ser revisado con sus propias manos y tal vez un tiburón vivo era su monstruo. El joven decidió revisar su lista para asegurarse una vez más si tenía razón en sus creencias o no. Cuando abrió el estado, se agarró la cabeza porque era un tiburón que fue capturado y fue atrapado vivo. El chico sostenía el teléfono en sus manos y no podía creer que había ganado una gran cantidad de dinero. Tan pronto como el personaje principal fue dado de alta del hospital, inmediatamente corrió a la oficina para cobrar al monstruo y conseguir el codiciado dinero. El hombre quedó infinitamente satisfecho con la transacción y le agradeció su cooperación. Satisfecho con tan cuantioso ingreso, Sin fue a ver el atardecer porque en su bolsillo había $420.000 y después de impuestos, los 320. No podía entender lo fácil que era para él este dinero, porque durante los últimos 9 años apenas había ganado $10.000 como trabajador a tiempo parcial, y luego atrapó solo un monstruo vivo y recibió $300.000 de inmediato. El chico miró al cielo y se dio cuenta de que ganar dinero era bonito, pero le parecía que había perdido algo, como si en un abrir y cerrar de ojos hubiera perdido el propósito de toda su vida. El personaje principal no sabía qué quería hacer ahora. Después de todo, gracias a esa cantidad, podría fácilmente abrir su propia tienda, como había planeado hace unos días. Quizás deberías intentar convertirte en cazador, pero qué difícil es hacerlo porque el personaje principal apenas venció a un monstruo de segundo nivel. La voz de su ex nunca abandonó su cabeza, gritando que el chico nunca mejoraría viviendo como lo hacía ahora. Sin le gritó fuerte que dejara de quejarse y se saliera de su cabeza porque ahora está tomando la decisión más importante de esta vida. Y luego se dio cuenta de que el dinero es muy bueno y que valía la pena intentarlo porque en ese momento no le parecía tan difícil convertirse en un maldito cazador. Al día siguiente el chico llegó al gimnasio donde decidió emprender el camino de convertirse en cazador y definitivamente recordó que este botón brillaba en azul, pero ahora sigue siendo gris. Sin llegó a la conclusión de que quizás el color del botón dependa de si el enemigo está cerca de él o no. Y entonces el tipo decidió probarlo en un saco de boxeo y gritó en voz alta que era su enemigo. Y para gran sorpresa del protagonista, el botón reaccionó a todo lo que designó como peligroso e inmediatamente se iluminó en azul. Sin decidió hacer una comprobación y activó el botón e inmediatamente su cuerpo comenzó a golpear sin piedad el saco de boxeo. Fue un entrenamiento despiadado, pero desafortunadamente sus músculos comenzaron a dolerle muchísimo y se desplomó directamente en el suelo y esta búsqueda automática resultó ser demasiado dura para su cuerpo. El tipo comenzó a comprender que la búsqueda automática se activaba cada vez que sentía peligro y podía activarla simplemente presionando un botón y se apagaba después de que el enemigo era destruido. Pero el problema eran unos fuertes dolores musculares que no desaparecían y, además, seguían persistiendo. Y Sin se dio cuenta de que todo esto era por una razón y que primero necesitaba entrenar adecuadamente su propio cuerpo. La primera regla de la caza automática es que se activa cuando una persona siente peligro. Usan técnicas comparables a su entrenamiento físico y si el enemigo es derrotado o Sin le dice que se detenga, se apaga. Si su cuerpo alcanza el límite, también puede desactivarse. La búsqueda automática nunca excederá el límite físico del cuerpo. Después de mucho entrenamiento y esfuerzo, el personaje principal puso su cuerpo en una excelente forma física y esto se convirtió en el punto de partida para convertirse en cazador.
Un cazador es una persona que caza monstruos que invaden este mundo a través de grietas. El gobierno establece el más alto nivel de conocimiento sobre resistencia e incluso supervivencia al reclutar a un cazador. Durante el entrenamiento, Sin lo dio todo como una bestia feroz, golpeó un saco de boxeo tras otro, sin dejar ninguna posibilidad de fatiga. Afortunadamente, el chico pasó el examen escrito en el primer intento y su futuro dependía del examen físico. Pero como tenía una búsqueda automática, no tenía que preocuparse por este problema, pero las dificultades seguían con él porque era un poco difícil moverse tanto como quería sin una búsqueda automática. Si lo hubiera usado, esta pera se habría convertido en chips en un abrir y cerrar de ojos, y esta era la gran diferencia entre él y la caza automática. El personaje principal no sabía cuándo desaparecería este poder porque tenía que estar preparado cuando sucediera. Después de todo, el tipo tenía una gran brecha en lo que se esforzaba. Al día siguiente, el examinador entregó los resultados del último examen físico y ordenó que cuando los llamara por su nombre, se presentaran inmediatamente. Han pasado exactamente 4 meses desde que Sin decidió convertirse en cazador y puso mucho esfuerzo en esto y sería genial si obtuviera al menos el puntaje mínimo para aprobar. De repente, el examinador llamó a Sin por su nombre y este se adelantó y le entregó el examen. Para sorpresa del protagonista, obtuvo 98 puntos sobre 100, pero lamentablemente 100 puntos era el umbral. En su primer intento, el chico anotó 63 puntos y después de 4 meses su puntuación aumentó en 35. El estándar de la licencia de cazador era solo monstruos de nivel 2, lo que significa que el cuerpo del personaje principal estaba casi a la par con la cabeza de tiburón. El examinador continuó nombrando los nombres de los que pasaron la prueba. Sin miró el boleto con la esperanza de que si continuaba en el mismo nivel, todo estaría bien. Inesperadamente, el examinador nombró al último participante que pasó la prueba y fue Sin. Ahora será transferido a una clase especial antes de fin de año para obtener una licencia de cazador y conocerá más detalles más adelante después de la clase. El chico estaba muy sorprendido de que incluso sin alcanzar el umbral de puntuación, terminara en una clase especial, pero ¿qué podría significar eso? En el enorme gimnasio, todos conocieron al entrenador Kim, quien enseñó en una clase especial. Faltaban solo 4 meses para la prueba, y por eso se ofreció a hacer todo lo posible para que cada uno de los participantes pasara la prueba de licencia. Uno de los estudiantes se mostró escéptico ante sus palabras porque no todos pudieron pasar esta prueba, porque aquí había personas que ni siquiera alcanzaron el puntaje umbral. Ken respondió que los puntos no son lo único por lo que se juzga a un cazador, la lucha interna es la parte más difícil que sucederá aquí. Estas fueron las palabras de Jack, quien coincidió con el entrenador y su prueba física fue de 135 puntos. Sin inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de él, porque le parecía que él era el único aquí que no había obtenido puntos por encima del umbral. No entendía por qué este tipo hablaba tan mal de él. Después de todo, eran completamente desconocidos. De repente, ante sus ojos, Sin vio el botón de búsqueda automática y fue extraño porque se encendió de repente porque no había absolutamente ningún enemigo cerca. Todo esto fue por culpa de este imbécil, pero el personaje principal no tuvo tiempo de preocuparse por él porque perseguía un solo objetivo lo antes posible: descubrir cómo funciona este botón y convertirse en el mejor cazador. En una clase especial, todos los estudios se dividieron en 4 programas a los que debe someterse cada participante. Hubo entrenamiento físico para dominar al monstruo, entrenamiento de supervivencia para reconocimiento fuera de la grieta, entrenamiento en el uso de armas que permitieran usarlas contra los monstruos. El último programa fue que nadie se convertirá en un buen cazador solo porque pueda matar un par de monstruos, todos se convertirán en un gran cazador solo si tienen el control total de su propia presa. El entrenador preguntó a los estudiantes que todos ingresaban a su academia con el objetivo de convertirse en cazadores y les preguntó por qué querían serlo. Uno de los estudiantes gritó que escuchó que estos tipos están ganando una gran cantidad de dinero de la nada y que por eso vino aquí. El entrenador apreció la razón honesta porque los estudiantes ganan tanto dinero como los cazadores, pero nadie sabía completamente de dónde venía ese dinero. El salario de los cazadores estaba determinado principalmente por el tipo de monstruo que era el cadáver. No había manera de conseguir dinero para un monstruo completamente mimado. Es por eso que esta parte de la lección fue simple y por el bien de una vida rica. Los estudiantes tendrán práctica para mantener la integridad y el valor de los monstruos y esta será la práctica del entrenamiento físico con la ayuda de un muñeco de monstruo.
Pidió a los estudiantes que miraran un excelente muñeco y un saco de boxeo que ayudarán a todos a practicar porque se recupera de las lesiones y regresa rápidamente al trabajo. El maestro Kem advirtió que este muñeco no simplemente recibiría golpes. A pesar de que era difícil acostumbrarse a él, era un monstruo fuerte sin importar qué, e iría contra cualquiera que lo atacara. La maestra invitó a todos a probarlo por turno y preguntó si alguien quería probarlo primero. Jack fue el primero en ofrecerse como voluntario con 135 puntos para intentar vencer a este monstruo. Esta era la persona que tenía mayor potencial para quedar primero. A primera vista, podría parecer que frente a él había un maniquí realmente débil que podía ser asesinado literalmente de un solo golpe, pero para sorpresa de Jack, el muñeco bloqueó con éxito su golpe, lo que lo enfureció mucho. Después de este momento, Jack literalmente perdió la cabeza y comenzó a patear al muñeco para que muriera lo más rápido posible. El entrenador no pudo tolerar más esos malos modales y le pidió a Jack que abandonara el ring porque a partir de ese momento quedó descalificado. El chico quedó impactado por el resultado de los acontecimientos, pero el entrenador le recordó que el propósito de la lección de hoy era preservar el valor del cadáver del monstruo. Después de que Jack abandonó el ring, el entrenador le pidió a alguien más que saliera y le mostrara cómo hacerlo. De repente, entre la multitud, el entrenador Kim vio una mano, era la mano del protagonista quien decidió probar su propia fuerza aquí y ahora. El entrenador Kim estaba absolutamente de acuerdo con que Sin fuera el siguiente en intentar luchar contra el muñeco. Jack estaba demasiado enojado por esto porque trabajó duro para este momento y no entendía lo que estaba haciendo este tipo que ni siquiera obtuvo una calificación aprobatoria y le pidió al entrenador que le diera otra oportunidad. El entrenador no pudo tolerar tal descaro y le pidió al chico que se quedara callado porque no solo lo estaba molestando a él sino a toda la clase. Sin subió con cuidado y lentamente al ring porque era la primera vez que hacía esto. Y ahora ha llegado el tan esperado momento de la verdad, cuando el personaje principal peleará con un maniquí y mostrará una verdadera clase magistral. A pesar de que Jack lo rompió casi por completo, no había ni un solo rasguño en el maniquí. De repente el entrenador gritó que si Sin estaba listo, podrían empezar a entrenar ahora mismo. Unos segundos más tarde, el entrenador dio la orden a los luchadores de atacar y comenzó la pelea. Cuando el muñeco comenzó a atacar al personaje principal y lo hizo muy rápido, como le sucedió a los demás, pero el tipo logró esquivar con mucha destreza este golpe. Con un movimiento ligero y brusco de una mano, derribó al maniquí sin dañar una sola parte de su cuerpo. Todos los estudiantes que estaban en el pasillo y vieron todo esto se sorprendieron porque el tipo simplemente noqueó al muñeco de un solo golpe. Cuando Sin miró el maniquí se dio cuenta de que al activar este botón podía usar sus movimientos como ejemplo. Lo único que lo decepcionó fue que podía hacer esto solo una vez o si pedía repetir el entrenamiento. Cuando el entrenador Kim observó la actuación del personaje principal, aplaudió fuertemente y gritó que era simplemente excelente y que eso era exactamente lo que quería enseñar a los demás. Se volvió hacia todos los estudiantes y se concentró en cómo Sin encontró con calma un punto débil e inmediatamente lo atacó. Y si tenía suerte, incluso podría agarrarlo y esta era una técnica de lucha increíblemente impecable. Como dijo antes el entrenador, los monstruos son dinero y si todos quieren volverse tan ricos como los mejores cazadores, entonces deben intentar hacer todo lo que acaban de ver. De repente, uno de los estudiantes levantó la mano y preguntó que todo había pasado demasiado rápido y si podían mostrarles esto nuevamente. El entrenador quedó sorprendido por tanta perseverancia y le preguntó a Sin si podía intentar hacerlo de nuevo, y el chico aceptó con gusto y le pidió que agregara dificultad. Montar este muñeco estaba en el primer nivel y fue bastante difícil, ya que si el entrenador añade una diferencia de un nivel, todo puede resultar inesperado para el personaje principal. Single tiene absoluta confianza en sus propias palabras porque incluso si no pasa esta prueba, le gustaría volver a intentarlo. El entrenador Ken tomó el panel de control y programó el maniquí a un nivel superior y advirtió que si era difícil para el chico, que le avisara inmediatamente. Y así comenzó la segunda ronda entre Sin y el muñeco y este ya era el segundo nivel que era igual que el tiburón. Y este era el estándar por el que el chico tenía que esforzarse la última vez, su cuerpo estaba completamente fuera de forma y por eso ahora no será ningún problema. Y todo lo que necesitaba era intentar recordar tantos movimientos de la búsqueda automática como fuera posible. El profesor inmediatamente comenzó una pelea con los maniquíes y se lanzó como una bala directamente hacia el personaje principal. Y a él le pareció incluso demasiado rápido, pero esperado.
Todo terminó mucho más rápido cuando el personaje principal estaba contra el tiburón, pero los monstruos del segundo nivel eran mucho más fuertes y rápidos. Pero gracias a la función de búsqueda automática, todo fue como un paseo por el parque. Tras unos segundos de batalla, colocó el muñeco sobre los omóplatos, lo que no le supuso ninguna dificultad. Todos los estudiantes no podían creer lo que veían. Después de todo, no sabían quién era este tipo y cómo podía derrotar al segundo nivel tan fácilmente, porque un monstruo de 2 niveles era mucho más difícil. Jack solo podía maldecir en su propia cabeza porque no entendía de dónde venía este tipo porque no pasó el umbral de puntuación pero ganó el segundo nivel y todo parecía un partido arreglado entre un entrenador y un estudiante. El entrenador en jefe elogió al chico porque tenía mucha más experiencia de lo que esperaba y, como instructor de esta academia, era la primera vez que veía a alguien que podía derrotar tan fácilmente a muñecos de segundo nivel. Todos los estudiantes comenzaron a aplaudir unánimemente a Singu. Un chico incluso preguntó si había estudiado artes marciales, pero todo lo que el personaje principal respondió fue que no estudiaba nada y que solo entrenaba mucho por su cuenta. El entrenador tuvo dificultades para calmar a la multitud y pidió a todos que se concentraran en la lección, se pusieran en fila y se turnaran para entrar al ring. Después de eso, una vez más se acercó a Sin y le preguntó si podían hablar después de clase. La reunión se programó en la sala de conferencias donde Kim habló felizmente con el estudiante y amablemente lo invitó a una taza de té. El personaje principal preguntó que a pesar de que había pasado una semana en una clase especial, no entendía por qué lo pusieron aquí. Luego el entrenador mostró a los alumnos una tarjeta y dijo que tenía todas las habilidades y aún más, y todo esto era bastante sencillo de entender. Faltaron un poco los puntos totales, pero en general el chico tenía todas las habilidades y no faltaba ni un solo indicador. El chico entrenó igualmente cada parte de su cuerpo y hoy solo estaban los resultados de su entrenamiento que quería mostrarle a Sin. Ken dijo que tiene una oferta más atractiva que será mucho más rentable para el chico. Después de un exitoso entrenamiento, los chicos fueron a celebrar este evento en un café cerca de la escuela. Todos comentaron unánimemente lo difícil y al mismo tiempo interesante que fue pasar por esta etapa con un maniquí. Uno de los chicos preguntó por qué el personaje principal no bebe alcohol. Sin respondió con orgullo que no iba a beber hasta que pasara la prueba más importante. Uno de los compañeros notó la buena forma física del personaje principal y le preguntó si había pensado a qué empresa acudiría cuando obtuviera la licencia de cazador. El personaje principal nunca pensó en eso, pero escuchó que hay empresas o grupos que contratan varios equipos de caza o algo así, pero el chico respondió que no lo había pensado, y esto causó gran sorpresa en la chica, pues creía que había recibido una oferta hacía mucho tiempo. Entonces el protagonista recordó las palabras del entrenador sobre aquella lucrativa oferta y a partir de ese momento pensó seriamente. Cuando el chico llegó al entrenador, se sentaron uno frente al otro porque le esperaba una conversación muy seria. El entrenador Ken le hizo al chico una muy buena oferta, con la que definitivamente no perdería nada, y le preguntó si quería escucharla. Sin estaba realmente interesado en esta situación, decidió ir hasta el final y preguntó cuál era la propuesta. El entrenador le reveló su propio secreto al chico, que planeaba ser instructor por el momento y luego abrir su propia agencia de caza. Por eso buscaba cazadores famosos que pudieran trabajar para él, pero aquellos que realmente valían la pena ya habían sido tratados por otras agencias. El chico simplemente se movía magníficamente en el entrenamiento y con tales acciones llamó la atención del entrenador en jefe. El entrenador agitó sus manos alegremente y agregó que quería que Sin se uniera a su agencia de cazadores que crearían en el futuro. El personaje principal quedó bastante sorprendido por esta propuesta, pero fue él quien fue visto por el entrenador como un hábil cazador. El chico estaba preocupado por otro hecho, el hecho de que ni siquiera era un cazador todavía y sus puntuaciones no estaban en un nivel muy alto ahora. Pero el entrenador nunca persiguió puntuaciones altas de sus propios alumnos, en general, entre todos los estudiantes, Sin tenía una estabilidad física asombrosa. El equilibrio físico del chico era absolutamente impecable, era el cuerpo más ideal, entrenado sin negligencia alguna y podía clasificarse como representante de los deportistas nacionales. El personaje principal se dio cuenta de que todos estos logros se debían al botón de búsqueda automática, porque era con su ayuda que entrenaba tan bien. Los movimientos que mostró en clase, dado el potencial actual de su cuerpo, fueron una gran característica técnica. Es por eso que Ken decidió hacer una oferta tan lucrativa y sugirió llamarlo simplemente una especie de primer amor y ellos inmediatamente se rieron.
El entrenador agregó que Sin aún no es cazador porque por ahora este es un plan a futuro porque tiene que pasar la prueba final. Pero esto no fue un problema y la prueba final podría resolverse fácilmente si el personaje principal aceptara la oferta de Kem. En un momento, el entrenador tomó el sobre y dijo que todo era muy fácil y que el chico solo necesitaba pasar la prueba final. El hombre añadió que toda la información que necesitaría para la prueba final estaría en este sobre. El Estado invirtió mucho dinero para realizar el examen final para la licencia de cazador y el entrenador tenía en sus manos la versión final de la prueba y ni siquiera el supervisor conocía el contenido hasta que nadie imprimió este documento. El chico no podía entender completamente cómo Kem logró hacer esto, pero el entrenador en jefe de la escuela tenía sus propios métodos que sí ni siquiera podía imaginar. El hombre añadió que lo que hay en el sobre es increíblemente importante porque gracias a él se puede afrontar cualquier parte de la prueba. Habiendo dominado dicha información, Sin tenía un 100% de posibilidades de aprobar con éxito el examen y el personaje principal solo podía aceptar su oferta e inmediatamente lo convertirían en un cazador que sería mejor que todos los demás. Ken no tenía dudas de que el chico estaría de acuerdo y le tendió la mano en señal de legitimar el trato. En ese momento, la niña intentó escuchar al menos una sola palabra de sus palabras, pero Sin parecía estar congelado en sus propios pensamientos e inmediatamente se despertó. Los chicos le pidieron al chico que no volara en las nubes cuando se comunicaban entre sí y que le contara cómo realiza su propio entrenamiento. Claro, Sein no tenía nada que responderles porque su entrenamiento no había cambiado desde que derrotó al muñeco y entrenó solo. En un momento, Jack golpeó ruidosamente su jarra de cerveza sobre la mesa y le gritó al chico que fuera honesto con ellos porque, en su opinión, claramente estaba tomando lecciones privadas en casa. Sin era un genio que podía hacer todo bien incluso sin entrenamiento, pero a Jack no le gustó mucho esta respuesta. El personaje principal se dio cuenta de que su amigo estaba demasiado borracho y decidió retirarse primero. El chico decidió abandonar el bar para no volver a irritar a su oponente y evitar cualquier pelea, pero esto enfureció aún más a Jack y agarró al chico por la camiseta y lo levantó por encima de él. El chico se dio cuenta de que aunque Sin se movía mejor, era mucho más débil que él y decidió simplemente agarrarlo y tirarlo al suelo. Pero entonces Sin se volvió hacia Jack y le preguntó qué quería de él y por qué le estaba haciendo esto, si realmente quería pelear con él ahora mismo. Los chicos tenían la misma edad y entendían todo, y antes de atacar, Sin le pidió que pensara nuevamente si podría enfrentarse a alguien que era mucho más fuerte que él. Ante una mirada y palabras tan amenazantes, el tipo cayó al suelo, sus brazos y piernas temblaban como los de un perro pequeño. Sin se disculpó con los chicos por tal malentendido y agradeció a todos por invitarlo a la empresa y lentamente comenzó a salir del bar. Cuando el personaje principal salió, miró al cielo y una vez más recordó el diálogo con Kem. Sin agradeció al entrenador por esta oportunidad, pero se vio obligado a negarse y pidió permiso para salir de la oficina porque tenía prisa por reunirse con sus compañeros en un café. El hombre estaba demasiado decepcionado con esta respuesta y trató de convencer a Sin de que convertirse en un cazador de primera clase ahora es muy difícil. El tipo respondió que nunca creyó que podría convertirse en uno y aún así tomó la decisión de convertirse en uno por su cuenta. Cuando se encaminaba solo por una calle solitaria, repitió en su cabeza las palabras del entrenador y se alegró mucho de haber actuado con tanta sabiduría en esta situación. En ese momento, Kem llamó por teléfono y dijo que había encontrado al candidato ideal que aún no se había convertido en cazador, pero que, sin embargo, estaba seguro de que este tipo podría convertirse en el mejor de los mejores. A un mes de la prueba final, Sin se encontraba en buena forma física. Todo lo que tenía que hacer era estar preparado para cualquier dificultad y superar sus propias debilidades. En ese momento su problema era en general la fuerza física y decidió concentrarse en esto hasta el final. Y en ese momento, inesperadamente para el personaje principal, apareció un cuadrado amarillo ante sus ojos. Este cuadrado parecía una ranura con cosas para pociones o algo así como en un juego de computadora. Pero, lamentablemente, Sin no tenía ni una sola cosa y no entendía qué era de él, aunque luego se le ocurrió la brillante idea de intentar mover una botella de agua hasta allí para ocupar un hueco para un objeto. El chico se sorprendió de que la botella terminara en este espacio libre y todo se veía muy bien, pero no entendía del todo cómo podría volver a usarse. Pero todo lo que tenía que hacer para activar el elemento era parpadear una vez mientras miraba directamente a la ranura que quería seleccionar. Y cuando Sin hizo esto, un chorro de agua de repente bajó por su garganta con gran fuerza.
En un momento se dio cuenta de que sería bueno aprender a regular este proceso. Todo estaba muy claro y el consumo tras el primer intento disminuyó notablemente y entonces el personaje principal decidió comprobar algo. El chico encontró las instrucciones de la tragamonedas y comenzó a estudiarlas detenidamente para comprender el principio de funcionamiento. Fue una gran cosa porque con su ayuda se podía utilizar comida rápidamente y sin perder mucho tiempo durante la caza automática. Gracias a esto, fue posible aumentar la fuerza y la duración de la búsqueda automática, lo que sonó bastante bien. Ha pasado exactamente un mes y ha llegado el tan esperado día del examen para obtener la licencia de cazador. Un lujoso minibús negro se detuvo ante las puertas de la entrada principal y todos estaban esperando lo que estaba pasando. Ken gritó fuerte y claramente a todos los estudiantes que salieran y esperaran cerca de la entrada. Una de las chicas se acercó a Sin y notó que su cuerpo se había vuelto aún más poderoso y atlético. El estadio al que llegaron era bastante grande para tal evento y una gran cantidad de gente esperaba ver todo esto, lo que sorprendió enormemente al personaje principal. Todas estas personas vinieron a reclutar nuevos cazadores tan pronto como se anunciaron los resultados. Había pequeñas y medianas empresas que eran débiles en la contratación en comparación con las grandes agencias. Jack no pudo soportar la presión del público y comenzó a mostrar a todos su excelente forma. El personaje principal miró todo esto con desprecio y advirtió al entrenador que iría a calentar antes del inicio de la prueba. De repente se escuchó un fuerte ruido de turbina, se escucharon disparos a lo largo de muchas cuadras y a lo lejos apareció un Ferrari rojo, como debe ser un automóvil italiano. Cuando el coche se detuvo y se abrieron las puertas, la multitud empezó a saludar al DJ a gritos. La gente no podía creer lo que veían sus propios ojos, porque todos lo vieron por primera vez y solo oyeron hablar de él. Ni siquiera que me esperaba que el gran DJ viniera a esta prueba. El DJ era un cazador solitario y era conocido como el mejor de los mejores en este negocio. Junto a él había una persona igualmente loca cuyo éxito estaba a la par del de una empresa mediana. Esta es su hermana menor. Vinieron aquí para que su hermana hiciera su prueba de cazador y DJ le preguntó si estaba preocupada hoy. La niña respondió que para nada, porque los resultados de la prueba ya estaban claros, lo que sorprendió mucho a su hermano. Ella estaba segura de que podría afrontar fácilmente la prueba para obtener el primer rango de cazador. A Odilla le gustaron estas palabras porque su hermana resultó ser muy segura de sí misma, como siempre, y creía que podría afrontar todas las dificultades. Cuando la pareja se acercó al autobús, vieron una empresa y pensaron que delante de ellos había chicos que podían ocupar como máximo la tercera fila. Esta fue una declaración muy ruidosa y todo sonó muy grosero por su parte. El DJ inmediatamente se disculpó por las palabras de su hermana porque tenía una lengua muy larga y rara vez miraba. En un momento, el personaje principal vio a DJ a lo lejos y se preguntó qué estaría haciendo todavía aquí. Literalmente, le tomó menos de un segundo al chico encontrarse cara a cara con el personaje principal, lo que lo alarmó mucho. Cuanto más lo miraba el chico, más asombroso se veía. Pronto el DJ no pudo soportarlo y le preguntó a Sin de dónde había sacado un cuerpo tan ideal, lo que puso al chico en un ligero estupor. Frente a toda la multitud, comenzó a hacerle preguntas al chico sobre cómo pudo lograr ese cuerpo. Sin seguía atormentado por una sola pregunta, ¿por qué preguntaba eso y por qué empezó a acercarse lentamente a él? Cuando el DJ se acercó, le preguntó si podía tocar su cuerpo, si el personaje principal, por supuesto, no estaba en contra. Mucha gente se sorprendió por este giro de los acontecimientos, pero no su hermana, que ya había quedado deshonrada por tal comportamiento por parte de su hermano. El DJ continuó diciendo que vio un cuerpo increíble en él y tenía mucha curiosidad por saber cómo entrenaba. El personaje principal no pudo resistir más y le permitió tocarlo, y entonces comenzó la diversión porque el DJ no podía parar ni un segundo sin descubrir cómo era capaz de tensar sus músculos de manera tan uniforme. Después de todo el procedimiento, el chico se dirigió al entrenador y le expresó su gran aprecio por el personaje principal, porque ponerlo en esa forma fue un proceso muy difícil. El DJ estaba muy interesado en esta modalidad y por eso sugirió discutirla en un lugar menos concurrido. Le entregó una tarjeta de presentación y le pidió amablemente que se comunicara con él cuando tuviera tiempo para ello. El chico continuó elogiando a Sin y su cuerpo. No estaba seguro de si tenía grandes habilidades, pero incluso sin ellas, el chico podía ascender al rango de cazador simplemente manteniendo la condición de su cuerpo y mejorándolo. En ese momento, su hermana se le acercó y le pidió que detuviera este concierto, e inmediatamente se marcharon deseándoles a todos mucha suerte en el examen final.
Este tipo era bastante excéntrico y pocas personas sabían que podía distinguir entre comportamiento normal y anormal. Cuando los chicos regresaban, el DJ advirtió a su hermana que podría resultarle difícil y que siempre debía estar alerta si quería obtener el primer lugar. El examen estaba a punto de comenzar pronto y los candidatos a los que se les entregaron trajes especiales tuvieron que ir a la sala de reuniones. Todos los candidatos fueron recibidos por el operador jefe, quien les explicará más detalles de lo que está sucediendo. La niña comenzó a hablar sobre el campo de pruebas que estaba por comenzar y todas las acciones se llevarían a cabo dentro de una cúpula donde los participantes tendrían que luchar contra monstruos que eran seleccionados al azar. Este campo simulaba varios entornos e incluía la creación de monstruos. Todas estas condiciones de supervivencia eran lo más cercanas posible a la casa. Por eso recogieron la confirmación de todos de que cada uno es responsable de las lesiones de forma independiente. El examen estaba a punto de comenzar en cualquier momento y la niña explicó algunas cosas más antes de entrar al campo y encontrarse con los monstruos. Durante los últimos 28 exámenes, el puntaje umbral aumentó gradualmente y, a pesar de esto, las grietas se volvieron cada vez más peligrosas y las pérdidas de los cazadores crecieron rápidamente. La organización pudo descubrir varios monstruos con habilidades mentales distintivamente altas. Ha habido bastantes solicitudes para cambiar el formato del examen, aunque es muy difícil recrear la simulación de un monstruo inteligente. La organización incluía al monstruo más fuerte y desarrollado, y esta vez la elección recayó en un lugar en la jungla donde los cazadores tendrán que sobrevivir durante 72 horas sin ningún apoyo externo. Y este monstruo eran todos los cazadores que estaban en el salón y que tendrían que atraparse vivos unos a otros. Algunos participantes comenzaron a indignarse por esto porque la captura de una persona viva fue muy brutal. Pero nadie iba a cambiar las reglas, todos tenían que salir al campo de batalla y cazarse unos a otros. El traje que usó cada participante fue el más común y fue modificado para su prueba. Esta era la protección mínima necesaria, así como la moderación de los cazadores, que podría absorber parte del impacto. Pero cuando el traje alcanza el umbral, aturdirá al usuario con una descarga eléctrica y todos podrán utilizar este efecto cuando cacen. Todo el mundo estaba indignado por esto excepto el personaje principal, porque nadie había usado tales métodos en una prueba antes. La niña tranquilizó a los participantes diciendo que esta sería la primera vez, pero enfrentarse a lo desconocido también es parte del trabajo del cazador. Nadie estaba preparado para tal prueba porque los participantes se estaban preparando para una tarea completamente diferente. Técnicamente era una batalla real de supervivencia, una lucha a muerte donde todos se cazan entre sí y el último en pie es el que está más cerca de aprobar el examen. Para sorpresa del personaje principal, un botón azul de búsqueda automática apareció frente a él y justo detrás estaba la hermana del DJ. La chica se tomaba muy en serio ganar y por eso sí no podía interponerse en su camino y quería demostrárselo a todos los presentes. Todos los candidatos debían dirigirse a la entrada para ingresar al campo de examen. El traje anónimo se activó a medida que Sin se acercaba cada vez más al campo de batalla. Se le dio un punto a una persona, y si un chico agarra a una persona que tiene muchos puntos, los llevará todos a su propia cuenta, y es por eso que decidió cazar a los que tienen muchos puntos. Solo las 10 personas con las puntuaciones más altas en un plazo de 72 horas aprobarán el examen. Cuando el personaje principal salió a la luz, vio que había una jungla real con la misma flora y fauna. Todos los candidatos entraron al campo y sonó la corneta, señalando el inicio de la cacería, o como decir correctamente el examen de cazadores. Sin adoptó la estrategia de no lanzarse precipitadamente a la caza, sino primero conocer la zona y encontrar algo para mantener su resistencia. Uno de los cazadores apareció en el camino del personaje principal, quien entró en pánico y gritó de miedo. Sin ni siquiera lo sintió y simplemente lo derribó con todas sus fuerzas hasta que perdió el conocimiento. El chico entró en pánico porque esta era su primera batalla real, a diferencia del personaje principal. Inmediatamente recordó los tiempos pasados de batallas con monstruos que le dieron un gran impulso para mejorar sus propias habilidades. De lo contrario, esta era solo la primera bola para Sin y era imposible detenerse allí, y empezó a seguir la estrategia más allá. En ese momento, todos estaban viendo los eventos desde el vestíbulo de espectadores. La gente notó que el nivel de los participantes crecía cada vez más y los primeros cambios cambiaron todo mucho. Nadie había planeado anunciar simulaciones inusuales como esta, pero a todos les pareció bastante divertido. El hombre inmediatamente notó a uno de los participantes, que era la hermana del DJ y estaba peleando con dos oponentes a la vez.
Esta joven tenía un enorme potencial, tenía un excelente dominio de las técnicas de lucha y su cuerpo flexible ayudaba a esquivar hábilmente los ataques de sus oponentes. Vieron a la hermanita Lee en su estado normal, y ya en esta etapa parecía bastante capaz de liderar los puntos. Hubo rumores de que ella hizo un trato con la organización para despertar sus habilidades, pero pocos creyeron esta historia. También hubo otra versión de que el DJ, mientras faltaba al trabajo, entrenó a su hermana durante 3 meses y por lo tanto ella puede luchar tranquilamente contra monstruos de tercer nivel en su estado normal. El hombre se rió a carcajadas porque ahora quedó claro por qué, después de tal demostración de habilidades, comenzaron a circular tales rumores y las empresas ya no querían mirar a nadie. Todos estaban demasiado interesados en conseguir a esta cazadora porque en ese momento ella estaba en excelente forma y era como una supernovata. Inesperadamente, un DJ se acercó a Kem y le dijo que su hermana ya era una excelente cazadora y que cuando adquiriera más experiencia, sus conocimientos básicos se convertirían en una ventaja aún mayor. El chico añadió que deliberadamente fingió que no conocía al entrenador como ex colega para no sentirse inseguro frente a los alumnos, porque había pasado mucho tiempo desde ese momento. El hombre respondió que todo estaba bien y se alegró de sus hazañas anteriores y notó el magnífico talento de su hermana. El DJ sabía que sus alumnos no eran tan malos en la batalla y podían demostrar algo. Su hermana dio muestras de talento por lo que él la está cuidando, pero esta vez el examen no será tan fácil para ella porque la alumna de Kim puede ser una buena competidora. Los hombres intercambiaron cumplidos y tomaron caminos separados y prometieron ver la transmisión de los estudiantes de cada uno. El DJ estaba muy interesado en quién se quedaría con el primer lugar, en el fondo esperaba que su hermana les limpiara las narices a todos y ganara la batalla. Era el comienzo del examen y de 72 horas solo los últimos 24 serían los más hábiles y por lo tanto Sin se vio obligado a sobrevivir para tener la oportunidad de aprobar el examen. Kem estaba extremadamente concentrada en Sin y esperaba que él mostrara a todo su verdadero potencial. Habían pasado exactamente 68 horas desde el inicio del examen y ahora solo quedaban 4 horas y la búsqueda de reclutas calificados ya parecía muy aburrida para todos. Todos confiaban en que Lee ocuparía el primer lugar y todos querían probar suerte y ofrecerle algo después del examen. Cuando los hombres entraron al vestíbulo de espectadores, vieron los rostros de sorpresa de todos los observadores. No podían entender lo que estaba sucediendo aquí y por qué todos miraban tan de cerca la pantalla. Cuando miraron hacia arriba, vieron algo que nadie podría haber esperado, algo que podría revolucionar la industria de la caza. Unos minutos antes, Sin había estado recolectando suministros para reponer su inventario de alimentos y lo había hecho con bastante éxito. Recogió exactamente 17 bolas de masa hechas con plantas encontradas en la selva, tenían un efecto analgésico y tonificante, además de una cantidad suficiente de calorías. Los consejos que aprendió durante el curso en la academia fueron bastante útiles, y si no los hubiera recordado en ese momento, ahora le habría resultado mucho más difícil. Gracias a los conocimientos adquiridos, Sin pudo fabricar equipos de protección para el traje a partir de materiales de desecho. Por supuesto, las bolas de masa hechas de plantas serían difíciles de transportar por la jungla si no fuera por la búsqueda automática con una ranura para objetos. De repente, el personaje principal comenzó a sentirse muy mareado y débil, debido a que no prestaba atención al descanso, le sobrevino una sed muy alta de dormir. En este lugar no existía el concepto de día y noche, por lo que Sin perdió la noción del tiempo y esperó con impaciencia a que terminara el examen. Solo tenía un pensamiento en la cabeza, volver a casa lo antes posible y tumbarse en una cama suave y acogedora. Pero pronto el tipo encontró la fuerza para decir no a la debilidad, porque si no continúa cazando, será capturado instantáneamente y se le ordenará que no se rinda. Tan pronto como Sin comenzó a concentrarse en el examen, inmediatamente vio el botón de búsqueda automática que cambió de color de azul a rojo. Era como si un huracán se hubiera formado justo frente a él, no sintió nada, ninguna presencia hasta que se activó la búsqueda automática. Fue Ali quien vino por él, se sorprendió por tan buena reacción de Sin y le pareció que era mejor de lo que la chica esperaba. Inmediatamente se apresuró a atacar gritando su nombre porque sabía que nadie podría resistir su ataque y Sin sería otro oponente en este examen de supervivencia. El personaje principal quedó muy sorprendido de que ella lo llamara por su nombre y luego recordó que era precisamente la chica de la sesión informativa quien constantemente mostraba algún tipo de hostilidad hacia él. El chico no tenía idea de que estaba allí, pero a ella definitivamente no le agradaba y lo más probable es que fuera bastante enérgica.
Sin aceptó sus reglas de batalla y decidió enojarla un poco y le mostró con su mano que debía atacar porque ahora estaba listo para esto. Lee no podía haber esperado tal insolencia por parte del chico y, liberando toda su ira, fue directamente hacia el chico. Fue una batalla igualada entre dos luchadores bien entrenados, ataque tras ataque, bloqueando el golpe y contraatacando. Pero con cada nuevo golpe, Lee entendía qué tipo de enemigo estaba frente a ella, porque Sin detuvo absolutamente todos los golpes. Gracias al equipo de protección hecho de enredaderas, el chico tenía una buena ventaja y no había manera de que la chica pudiera golpearlo en su punto vulnerable y débil. Sin estaba extremadamente sorprendido de la destreza y rapidez con la que Lee lo atacó, sin permitirle tomar el más mínimo descanso y, por lo tanto, sin permitirle realizar un ataque de represalia. En un momento, el chico se interesó en cuánto tiempo podría aguantar ella haciendo tales ataques e inmediatamente lanzó un fuerte contraataque. En el vestíbulo de espectadores, la gente se agarraba la cabeza, todos consideraban que el tipo era un recién llegado normal hasta que vieron la despiadada batalla en el campo de batalla. Todos los allí presentes siguieron con gran emoción e interés el desarrollo de los acontecimientos. Ken también observó esta confrontación, sabía que el chico ocupó la posición de liderazgo durante todo el examen y resultó que ahora estos dos estaban luchando por la primacía. Después de varias horas de batalla, Lee no podía creer a un oponente tan testarudo que no se detenía y continuaba la batalla. Sin le pidió a la niña que no se complicara la vida y terminara allí, porque ambos participantes entendían cómo podía terminar todo. Durante 3 horas, los dos mejores candidatos lucharon uno a uno y finalmente solo faltaban 20 minutos para el final del examen. Sin se dio cuenta de que su fuerza y velocidad eran absolutamente magníficas y que el equipo de protección ya era inútil mientras que la resistencia del chico ya estaba al límite. Autohunten intentó hacer algo y ayudar a Sin de alguna manera, pero su cuerpo exhausto simplemente no cedió. En algún momento, le agitó su bastón y gritó que estaba de acuerdo con las palabras del DJ porque él tenía razón en que Sin era muy buena peleando y definitivamente ocuparía el primer lugar. Pero este habría sido el caso si no se hubiera encontrado con Lee en su propio camino y ella inmediatamente atacó al chico. La niña era simplemente imparable, parecía que había sido mordida por algún luchador de Kung Fu en la infancia, de lo contrario, ¿de dónde venía tanta resistencia y perseverancia? La defensa del personaje principal no pudo soportarlo y estalló en un instante. Ella simplemente desapareció justo enfrente del personaje principal. La niña usó exactamente la misma técnica de movimiento instantáneo que su hermano un par de momentos antes, estaba claro de quien la aprendió tan bien. Y de repente resultó ser más rápida que un pensamiento inacabado y ya estaba lista para atacar a Sin y lo enfrentó con éxito golpeando a su oponente justo en el cuello. A pesar de que Sin notó como ella terminó detrás, ya era tarde para hacer algo y el golpe no pudo evitarse. ¿Era este realmente el final que le esperaba al personaje principal? ¿Era este el resultado que le esperaba a él? O tal vez simplemente podría haberse rendido para descansar un poco, pero ella todavía no era alguien que pudiera ser derrotada fácilmente. En ese momento crucial, el personaje principal recordó las palabras del entrenador sobre qué hacer durante una cacería si se encontraba en peligro. Las palabras del entrenador decían que el factor clave para aumentar las posibilidades de supervivencia es una preparación minuciosa, pero ¿qué hacer si el peligro llega de repente? Kim respondió que esta es una pregunta bastante común y que no hay una respuesta específica y que los cazadores siempre enfrentarán ese peligro, incluso si se trata del aislamiento del equipo o de una batalla con un enemigo superior, o de la falta de suministros o de un problema alimentario que alguien ha encontrado. Siempre hay que estar preparado para cualquier oportunidad, pero hay una forma que siempre ha ayudado al entrenador en jefe Kim, y ese consejo tan esperado hablaba de aguantar con todas las fuerzas. Estas son las palabras que el protagonista quería escuchar. Incluso si la situación parece desesperada y desesperada, lo mejor es aguantar y dar un paso adelante y entonces podrás ver que todavía hay esperanza. Y recordando estas palabras, Sin comenzó a aguantar como nunca había soportado y a aguantar todo el dolor sin importarle lo que le costara. Si un tipo pierde incluso con una ventaja como la caza automática frente al enemigo, es poco probable que sirva para algo más. Le miró todo esto con ojos sorprendidos, estaba confundida en ese momento porque no entendía del todo qué hacer ya que puso todas sus fuerzas en este golpe, pero el personaje principal continuó manteniéndose sobre sus propios pies. El chico agarró el arma de la chica y la sostuvo con fuerza con la mano, era hora de lidiar con esta molesta espada de madera.
Después de estas palabras, Sin destruyó el arma de su oponente con un golpe fuerte y rápido de una mano. En ese momento, ella no entendía de dónde venía este tipo y quién era, porque se suponía que esta prueba sería un paso hacia el logro de su objetivo, y Sin resultó ser una gran roca en este camino. ¿Podría la hermana pequeña del DJ realmente darse por vencida así por culpa de un tipo inútil con traje? Los competidores estaban tan agotados unos de otros que ya no había fuerzas para llevar a cabo un buen y poderoso ataque. En un momento, Lee estaba lista para terminar esto y tenía la intención de realizar un ataque final, pero luego se encontró con la rodilla de Sin. Todo el lobby de espectadores quedó horrorizado por lo que vieron. Nadie podría haber esperado un resultado tan dramático de los acontecimientos. El personaje principal esperaba que finalmente terminara con ella, pero ella todavía luchaba y se movía. Además, la descarga eléctrica todavía se había apoderado de ella, lo que significaba que el oponente no estaba completamente derrotado. Pero la fatiga tuvo un fuerte efecto y el deseo de la niña de sobrevivir era increíble. Sin decidió poner fin a esta pelea y asestar el golpe final y controlador. Y exactamente en el mismo segundo sonó la campana, lo que significaba que el examen ya había terminado a partir de ese segundo y todos los participantes debían detener cualquier acción y seguir las instrucciones. Agotado por la batalla, Sin tomó la mano de Lee y miró hacia arriba. No podía esperar que el examen terminara así. Y de repente el chico cayó al suelo junto con Lee. Resultaron ser los participantes con la puntuación más alta. Ambos aprobaron este examen y terminaron esta batalla en empate. Nadie del lobby de espectadores en ese momento podía creer que el favorito perdería en esta prueba y Sin sería el único que lograría quedarse. Resultó que el personaje principal aprobó el examen porque obtuvo la mayor cantidad de puntos, pero tuvo que esperar el anuncio de los puntos obtenidos por cada participante para poder identificar a los mejores participantes en la prueba. Todavía existía la más mínima posibilidad de que Lee obtuviera el primer lugar en este examen y pronto todos lo sabrían. Cuando se anunciaron los resultados, Sin venció a Lee casi 2 veces. Él anotó 581 puntos mientras que ella anotó 247 puntos. Hubo mucho revuelo en torno a este momento ya que el chico apareció de la nada y pudo derrotar al principal contendiente por la victoria. Después de la terrible experiencia, todos los participantes descansaron en el baño común y esperaron más acciones. En ese momento, la gente entró corriendo al vestuario que quería incluir a Sin en su propio equipo. Discutieron y se maldijeron entre sí sobre quién hablaría primero con el chico. Se produjo un serio altercado verbal entre los dos hombres porque nadie quería renunciar al primer lugar con la oportunidad de incorporar a Sin al equipo. Uno de los jóvenes interrumpió a los hombres para decir algo importante, pero no les gustó mucho y lo atacaron groseramente a gritos. El tipo continuó diciendo que Sin no había estado aquí desde hacía mucho tiempo y que deberían intentar buscarlo en otro lugar. Los hombres no podían creer que alguien pudiera adelantarse a ellos tan rápidamente y llevar a un cazador así al equipo, y luego se tomó la decisión de alcanzarlo inmediatamente y atraparlo. Otros cazadores con una sonrisa en sus rostros observaron todo esto desde un costado. Se veía muy gracioso como todos intentaban atrapar al que ocupó el primer lugar, pero valió la pena. Pero así fue, el chico se convirtió en el ganador más inesperado de los últimos tiempos y será increíblemente difícil para el resto de los cazadores ya que toda la atención se centrará solo en él. Silenciosamente a un lado estaba Lee, quien rebobinaba fragmentos de la batalla en su cabeza y no podía creer que se enfrentara a un cazador tan peligroso. Mientras todos corrían por el estadio tratando de encontrar a Sin, para su sorpresa, se quedó dormido en el baño de hombres. Después de un tiempo, se despertó y se dio cuenta de cuánto había durado su sueño y ya eran las 3 de la mañana y el tipo decidió llamar a un taxi. De repente apareció un coche en la calle y de él se bajó un DJ. El personaje principal recordó a este chico que estaba antes del examen pero lo que necesitaba a una hora tan tardía. En ese mismo segundo, DJ le gritó a su hermana que saliera del auto y se acercara a ellos. Una chica salió del auto, toda llorando y de muy mal humor, avanzó lentamente hacia los chicos. Y entonces el personaje principal se dio cuenta, porque la recordaba, era la chica con la que peleó en el examen. El DJ se volvió hacia Sin y le dijo que a partir de ahora le está en deuda con él. Estaba claro que a la chica le desagradaba decir esto, pero reconoció esta batalla como una buena experiencia y agradeció a Sin. Sin quedó muy sorprendido, inmediatamente le dijo que dejara de agradecerle porque en realidad él no había hecho nada. Lee continuó disculpándose y agregó que su mala educación antes de que comenzara el examen fue bastante innecesaria.
El DJ agregó que su hermana es bastante dura y ciertamente no está mal y que si le hizo algo grosero a Sin, le pidió perdón. Gracias a esta batalla, la niña se dio cuenta de que el mundo es enorme e impredecible y si pasa por esto se convertirá en una persona mucho mejor. El chico felicitó a Sin por ganar y aprobar el examen y le estrechó la mano. El DJ le ofreció al chico llevarlo a casa ya que vio que no tenía nada para llegar y se ofreció a sentarse en el asiento del pasajero delantero mientras su hermana subía en el trasero. Pero de esta manera el protagonista habría muerto de vergüenza y agradeció al DJ por su amabilidad y agregó que ya había encontrado a alguien que podía llevarlo. El DJ llegó como un rayo y se esperaba que el chico ya estuviera esperando a alguien y se ofreció a encontrarse con él en otro momento. En ese momento, el instructor se acercó a Sin y el chico amablemente le pidió que lo llevara a casa. Ken no podría haber esperado tal descaro dado el hecho de que lo estaba esperando todo el tiempo para hablar. Sin se rió y se ofreció a poner su nombre en el folleto de la academia a cambio porque había aprobado el examen de manera brillante. El técnico aceptó la oferta del protagonista porque daba miedo imaginar cuánto beneficio podría reportarle. Sin añadió que todas las cosas que Kim le dijo durante el entrenamiento le ayudaron mucho durante las pruebas. El entrenador quedó satisfecho con todas estas palabras y se ofreció a subir a su coche para comentar todo lo demás. Cuando Sin subió al auto, inmediatamente comenzó a revisar su correo porque había recibido un montón de propuestas de cooperación. Uno de estos equipos fue la empresa FTP, lo que sorprendió mucho al técnico y al que prestó especial atención. FTP era un equipo nacional de caza de élite al que solo podían unirse los mejores de los mejores. Hace 8 meses, el personaje principal ni siquiera podía soñar con convertirse en cazador y ahora los mejores equipos están intentando conseguirlo. El entrenador en jefe de Sin le preguntó si había elegido a qué equipo quería ir. En algún momento, el protagonista se dio cuenta de que este viaje con el autocar no era nada casual y parecía que casi lo había descubierto. Sin le preguntó al entrenador si realmente lo puso a prueba la última vez que se ofreció a hacer un trato con él. Todo fue exactamente así y Kim se disculpó con el chico porque para él era importante entender qué tipo de persona era realmente frente a él, además de las cualidades físicas, y tenía que reconocer las humanas. El personaje principal todavía no entendía completamente que incluso entonces Kim le hizo la pregunta directamente a él. Y luego Kim le preguntó al chico si alguna vez había oído hablar del concepto de pureza y núcleo entre los cazadores. En un laboratorio especial, a Sin le aplicaron una inyección. Estaba en un matraz especial e inconsciente. Uno de los científicos señaló que se había introducido el 40% y que la primera etapa estaba completa y debería comenzar la siguiente. El médico notó el increíble nivel de absorción que para él era algo fantástico. El núcleo es la energía para una mayor mejora del cuerpo, una persona la recibe tan pronto como se convierte en un cazador profesional, y la pureza es el estado del cuerpo en el que no hay aditivos. El personaje principal recordó todo esto y lo mantuvo en su cabeza desde la conferencia en la que Ken contó todo esto. Cuando un chico se convierte en profesional, podrá mejorar su propio cuerpo introduciendo esta energía infundida en el núcleo y teniendo la oportunidad de mejorar sus habilidades para convertirse en Superman. Había 2 maneras de mejorarlo. En primer lugar, había que comprar los ingredientes necesarios para mejorarlo y pagar el procedimiento usted mismo para que fuera posible la introducción del núcleo en el cuerpo. En segundo lugar, los cazadores que ya habían pasado por esto transfirieron su propia fuerza como en las artes marciales. El protagonista notó que todas las propuestas que recibió tenían un tema relacionado con mejoras. Y el primer método que la gente solía elegir requería muchos recursos y era increíblemente caro, porque un cazador recién creado no podía permitirse ese precio. Entonces aceptaron el trato y trabajaron para ellos durante un par de años, pero para las personas menos exitosas este método no funcionó. Había otra salida. Hace exactamente 13 años, Kim se convirtió en la mejor candidata al igual que Sin. Trabajaba y era un cazador bastante famoso, pero todo se derrumbó como con un chasquido de dedos. Fue un veneno lo que debilitó mucho al entrenador y lo jugaron como un tonto. Ya era demasiado tarde para tomar la medicina y todo su cuerpo, excepto el núcleo y su energía, sufrió terriblemente. Después de esta situación, Kim hizo todo lo que pudo, pero no pudo volver a convertirse en cazador. Sentí como si hubiera una gran cantidad de combustible en el garaje y el auto estaba completamente roto y no importaba lo que se hiciera para lograr progreso. Y al final, el entrenador Ken se retiró y afortunadamente durante su trabajo acumuló mucho dinero y por lo tanto tenía algo por qué vivir, pero aún así se sentía atraído por trabajar en esta industria.
Kim estaba un poco decepcionado por sus propios logros y por su incapacidad para convertirse en el mejor de los mejores y el cazador más fuerte y, por lo tanto, quería encontrar a alguien que pudiera terminar su trabajo. El entrenador encontró a una persona que finalmente pudo sacar su núcleo, lo que sorprendió mucho al personaje principal. Su núcleo era un sueño incumplido. El médico apenas logró gritarle al entrenador Kim, que estaba tan perdido en su propia cabeza. El procedimiento estaba a punto de completarse y el médico llamó al entrenador para mostrarle algo. La tasa de absorción fue del 64%, lo cual fue un número increíble porque la tasa de absorción de un núcleo usado fue en promedio del 60% ya que ya se había estabilizado en el cuerpo humano en algún momento. Esta fue la segunda inyección que el médico realizó utilizando otro núcleo, que había comprado por adelantado con dinero personal. Kim esperaba que el joven se convirtiera en el cazador más fuerte, pero el médico dudó y pensó que no podría gastar toda su energía fácilmente hasta que viera el talento del joven con sus propios ojos. El hombre decidió comprobarlo y como resultado, el coeficiente de absorción del núcleo era del 20% y si el coeficiente de absorción se detenía por debajo del promedio, el médico intentó persuadir a Kim para que se rindiera, de lo contrario todo se habría desperdiciado. Pero el nivel del personaje principal era del 64% y nadie lo subestimó, por lo que el chico recibió una dosis doble. Parecía absolutamente estable físicamente y, para su gran sorpresa, su nivel de absorción aumentó y llegó al 100%. Kim tomó el micrófono y le preguntó al chico cómo sentía su cuerpo, si sentía algún dolor o efectos secundarios. Todo estaba bien y sintió solo una ligera pesadez y le advirtieron que tan pronto como se detuviera introducirían inmediatamente la siguiente parte. El chico tenía un excelente nivel de absorción y poco a poco seguirán haciendo esto paso a paso. El médico jefe le pidió a Sin que se relajara, pero el personaje principal se negó rotundamente. Para empezar, quería agradecerles por brindarle un especialista con tanta experiencia y darle energía. Y esta era la amabilidad por la cual el personaje principal no podría pagar un centavo y por lo tanto estaría en deuda por el resto de su vida. Esto no era propio del chico, pero continuó diciendo que cuando alcance grandes alturas, definitivamente pagará todas las facturas. El entrenador respondió que lo entiende todo, que está pidiendo demasiado, pero hasta que Sin no se convierta en un gran cazador no dejará de entrenarlo. Puede que no haya sido mucho, pero el hombre le agradeció por aceptarlo. De repente se escuchó una fuerte sirena, todas las paredes y el piso comenzaron a vibrar y colapsar literalmente. Estos factores solo pudieron significar que hubo un nuevo aviso sobre la falla en la ciudad. Todos los cazadores que estuvieron involucrados en eliminar y solucionar este problema comenzaron a llegar al lugar de los hechos. Sin, junto con otros cazadores, estaba adentro, estudió cuidadosamente algo en su teléfono y esperó la orden de ataque. Uno de los cazadores que estaba sentado no lejos del personaje principal notó que un chico popular ocupaba el primer lugar. Pero los chicos encontraron algo extraño en su ropa porque no había absolutamente ningún emblema del equipo o de la empresa, lo que solo significaba una cosa: el chico iba a trabajar solo sin apoyo externo. Para el resto de los cazadores esto era impensable. A pesar de que el chico es un principiante, no podía ser tan imprudente a pesar de haber obtenido el primer lugar en el examen. Después de todo, son precisamente esas personas las que suelen causar problemas. Porque su orgullo se desborda. Los chicos encontraron algo divertido en esto y decidieron que, si era cierto, ¿por qué ellos, como veteranos, no le daban algún consejo? Justo en ese momento se anunció por todos los altavoces la información de que un monstruo había aparecido en la fisura junto al centro de control. Se trataba de un monstruo llamado hormiga gris. El tamaño promedio de tales criaturas alcanzaba unos 2 m y la característica más distintiva era que se movían en columnas. Luego de escuchar atentamente esta información, el personaje principal se dio cuenta de que luego de llegar al lugar, el objetivo principal de esta cacería será buscar una hormiga. Pero apenas unas horas antes, en la clínica donde se llevó a cabo el experimento, el entrenador le preguntó a Sin cómo se sentía. El chico sintió su cuerpo mucho más fuerte, pero debido a la larga inmovilidad, sus hombros se entumecieron y quedó cierta pesadez. Todo esto se debió a que no echó raíces en su cuerpo ya que el procedimiento acababa de terminar y en orden. Para deshacerse del malestar, el chico debería haber usado su propia fuerza con la mayor frecuencia posible. Mientras viajaba en el autobús, el chico solo pensó en que debería usar su propia fuerza y luego, ¿por qué no darlo todo? Las despiadadas hormigas que salieron del portal prácticamente capturaron toda el área.
Los cazadores gritaron horrorizados para que todos se prepararan para la batalla. Después de todo, nadie entendía completamente qué hacer con ellos. Uno de los chicos vio a Sin frente al equipo y se enfureció porque el personaje principal parecía muy confundido. En ese momento le gritó al chico que hiciera todo según las instrucciones, porque no sabe qué hacer con la energía del núcleo, porque le acababan de poner una inyección. El hombre continuó destruyéndolo moralmente preguntándole si Sin sabía usar el aura correctamente y si no tenía el dinero para pagar todo esto, le sugirió que al menos usara una buena arma. El personaje principal, vacilante, comenzó a acercarse al equipo y llamó la atención sobre uno de ellos, pero el hombre aún no estaba satisfecho con él y le preguntó qué haría con esta basura. Entonces Sin se dio cuenta de que había que pensarlo todo con cuidado y, como era un recién llegado sin equipo, le ofrecieron no estar en primera línea para crear problemas, sino sentarse tranquilamente en algún lugar atrás. Pero para su gran sorpresa, el tipo no escuchó al hombre y respondió que esta arma no le sería de ninguna utilidad. Sin tomó su posición inicial y estaba listo para comenzar con el botón de búsqueda automática activado, rodeado por un aura que nunca antes había usado. Pero como lo aseguró la caza automática contra estas hormigas, el tipo no necesitaba armas y corrió directamente hacia la poderosa bandada de estos monstruos. Otros cazadores no pudieron encontrar una explicación a tal acción, solo para notar que el tipo simplemente estaba loco o se había vuelto loco y gritó a los demás que prepararan refuerzos. El personaje principal luchó sin piedad con las hormigas, ellas eran lo suficientemente fuertes y esquivaron bien sus ataques, pero gracias a su nueva fuerza, el chico logró encontrar un punto débil. Con un poderoso movimiento de su mano, Sin logró perforar el cráneo de la hormiga. Después de que el tipo logró lidiar con uno de los monstruos, inmediatamente se puso a trabajar en el resto y no pensó ni un poco en qué hacer a continuación, simplemente corrió con confianza hacia ellos. Para el resto de los cazadores, esto parecía una locura absoluta, porque era imposible ya que estas hormigas eran al menos monstruos de segundo nivel, y no podían creer del todo que un recién llegado, cuya leche en sus labios aún no se había secado, pudiera hacerlo. Destruye estas hormigas por tu cuenta. En un momento, el cazador tomó binoculares y miró de cerca qué monstruo sería el siguiente para el personaje principal y gritó de horror. En ese segundo, la hormiga centurión apareció frente al canto. Era el monstruo más fuerte de este rebaño y tenía el tercer nivel. El resto de las hormigas recibieron una señal para evitar al tipo y dirigirse directamente al centro de la ciudad. Cada vez eran más y empezaron a suponer un peligro verdaderamente grave para toda la ciudad y su población. El personaje principal se sorprendió de que las hormigas intentaran evitar una escaramuza o tuvieran otro objetivo, pero de todos modos ya les había dado una señal y eso solo significaba una cosa: había un centurión frente a él. Sin no pensó ni por un segundo en lo que debía hacer y atacó al monstruo y su única preocupación era si las instrucciones mencionaban algo sobre el veneno para hormigas. El personaje principal saltó hábilmente e instantáneamente se encontró detrás de la hormiga e inmediatamente la agarró por la cabeza con ambas manos para que de ninguna manera pudiera arrojar veneno a Sin. El monstruo trató de resistirse al personaje principal, pero el tipo fue persistente y su fuerza simplemente lo superó y en un momento simplemente le arrancó la cabeza a la hormiga. Los cazadores que estaban cerca abrieron la boca. Después de todo, nunca habían visto algo así y probablemente nunca verían algo así en un recién llegado. Todos estaban seguros de que el tipo era simplemente un recién llegado imprudente, pero el personaje principal resultó ser un verdadero monstruo. Nadie podía creer que Sin simplemente le arrancara la cabeza a una hormiga centurión porque era increíble y a muchos les parecía que este tipo no era absolutamente puro. La multitud de personas no podía dejar de discutir este momento, pero en un momento alguien gritó para que todos dejaran de charlar y finalmente se pusieran manos a la obra, porque acababan de matar a la hormiga centurión. Las hormigas habían perdido a su propio líder y ahora podían estar absolutamente furiosas y necesitaban encontrar a las hormigas que se habían desviado de la colonia y atraparlas. Se recibió la orden de dividirse y no permitir que el nuevo se llevara todos los laureles personalmente y los cazadores reorganizaron el reconocimiento y llevaron a cabo todo según el plan. Como otros cazadores estaban ocupados con hormigas comunes y corrientes, el chico pudo tomarse un descanso porque todo resultó demasiado fácil para él. Cazar nunca había sido difícil para él y finalmente todo el malestar desapareció y a Sin le quedaba exactamente la mitad de energía. De repente se escuchó un fuerte crujido de un cuerpo humano y el tipo miró en esa dirección.
Había una enorme hormiga que se aferraba como un vampiro al cuello de uno de los cazadores. Era una hormiga inusual porque no se mencionaba en ninguna parte de las instrucciones, su rasgo distintivo era que tenía un color más claro y alas en la parte posterior. Toda la gente y los cazadores estaban absolutamente horrorizados, la situación estaba fuera de control y nadie entendía qué estaba pasando aquí y qué diablos estaba haciendo ella aquí. Después de todo, justo frente a ellos estaba la reina de las hormigas. Era un monstruo que había alcanzado el 4º nivel y no estaba claro qué hacer con él. Uno de los comandantes comenzó a animar a los otros cazadores para que no se alejaran. Después de todo, son cazadores de bronce y probablemente no serían capaces de vencer a un monstruo de nivel 4, por lo que decidió pedir refuerzos e inmediatamente abandonar este lugar. Ahora se vieron obligados a salvar a los cazadores que estaban cerca de la hormiga reina y se dio la orden de prepararse para el ataque. Cuando los cazadores abrieron fuego desde debajo del monstruo, los chicos lograron atrapar a su compañero e inmediatamente comenzaron a huir lo más rápido posible de la zona de ataque de la hormiga reina. Cuando huyeron de ella, pensaron que ya se quedarían allí y morirían porque no esperaban encontrarla aquí. Pero desafortunadamente, el monstruo alcanzó al chico y lo atravesó justo en el pecho con un ala afilada. Los cazadores quedaron horrorizados porque era imposible, a pesar de los incesantes disparos, ella seguía ilesa. El equipo inmediatamente se reagrupó y dio la orden de no dispararle ya que estaba usando su cuerpo como escudo humano. En un momento, el monstruo arrojó su cuerpo ensangrentado directamente hacia los otros chicos y comenzó a acercarse al resto de los cazadores. Los tentáculos del monstruo inicialmente apuntaban específicamente al líder de estos cazadores, y nunca pensó que caerían tan rápido. Pero, afortunadamente, Sin acudió corriendo a la llamada de ayuda y, literalmente, en una fracción de segundo pudo repeler el ataque del monstruo. Con un poderoso golpe, arrojó a la hormiga reina directamente hacia un lado. Sin le preguntó al capitán si todo estaba bien con él y él le agradeció con gran gratitud y sorpresa su ayuda. Los hombres no pueden entender completamente por qué el hombre todavía está aquí. Después de todo, les dijo a todos que se fueran inmediatamente, pero el hombre no iba a seguir sus instrucciones y esta vez decidió ayudarlos sin ningún permiso. Además, todos deberían haber vigilado más de cerca a esta reina de las hormigas, en cualquier momento, ella podría lanzar un ataque sorpresa. Gracias al botón de búsqueda automática, el personaje principal ordenó una patada en la cabeza, pero parece que en realidad no hizo nada porque sintió como si hubiera golpeado un trozo de hierro. Solo parecía que con tales acciones el chico enfureció aún más a la reina de las hormigas. Cuando el capitán preguntó si el chico planeaba pelear con ella ahora mismo, inmediatamente recibió una respuesta positiva. El hombre no podía creer estas palabras porque le parecía que el tipo había perdido la cabeza y no entendía de qué estaba hablando la reina hormiga. Después de todo, la reina hormiga era un monstruo de 4º nivel y el riesgo aquí podría no estar justificado. Era simplemente impensable después de todos los esfuerzos. La reina todavía estaba ilesa, los monstruos del 3er nivel no eran rival para ella y no tenían ninguna oportunidad aquí. No importa cuán fuerte fuera el tipo, esta era su primera cacería y se le ofreció sentir al menos un poco de la atmósfera y finalmente comprender el horror que estaba sucediendo aquí. En algún momento, a Sin tampoco le importó salir de aquí, pero el hecho es que era poco probable que esta criatura les permitiera hacerlo tan fácilmente. Si la tarea era salir de aquí, entonces alguien tendría que retrasarla, pero no un poco, ya que todavía había heridos aquí. El hombre le pidió al chico por última vez que siguiera el plan y se fuera de aquí inmediatamente, pero el chico respondió que intentaría detenerla, porque cazar un monstruo de 4º nivel sería una excelente oportunidad para él, por supuesto, si dominaba todo esto. A los ojos del capitán, Sin era un completo loco porque realmente iba a pelear con ella. Por supuesto, alguien necesitaba contenerla, pero el hombre no entendía cómo podía estar tan tranquilo al lado de esta criatura. Pero desafortunadamente, no tuvieron otra opción y el capitán le dijo al tipo que hiciera lo que quisiera y dejara al monstruo con el mismo monstruo y les ganara unos preciosos minutos hasta que pidieran refuerzos. El hombre inmediatamente corrió hacia los demás y les gritó a todos que abandonaran el lugar inmediatamente, si no resultaban heridos, entonces deberían ayudar a los demás. Todos tuvieron que huir de aquí mientras Sin sostenía a la reina de las hormigas. En ese momento, el monstruo gritó terriblemente con un grito de pesadilla que presionó muy fuerte sus oídos y esto solo significó el comienzo de una nueva pelea.
Pero el personaje principal estaba absolutamente tranquilo y confiado en sus propias habilidades, y solo esperó a que la reina de las hormigas se acercara lo más posible a él. Comenzó la tan esperada batalla. El chico estaba muy sorprendido de que la reina tuviera una armadura demasiado fuerte y sus ataques no la afectaran en absoluto. Sin difícilmente podría evitar un daño masivo al exponer su cuerpo a tal golpe, y dejar la búsqueda automática activada era claramente una buena idea, pero tenía que hacer al menos algo antes de que se agotaran sus fuerzas. De repente, el chico recibió una gran oleada de energía y en ese momento se dio cuenta de que esta era su oportunidad y ahora podía acabar con todo de un solo golpe. Pero para sorpresa, el monstruo logró detener el golpe y agarró al hombre de la mano. Desafortunadamente, parte de la energía ya se había utilizado, lo cual era bastante malo en esta situación. No era solo un monstruo de cuarto nivel. Después de todo, ella tiene ataques tan poderosos como creía el personaje principal. Sin embargo, el punto estaba en su armadura, y también esas manos en su estómago. Gracias a ellas, era impredecible y Sin debería haber sido mucho más cuidadoso. En este momento era bastante problemático dar un golpe decisivo, además, ni siquiera le quedaba un tercio de su energía y claramente no duraría mucho aquí. En ese momento, no lejos del campo de batalla, se instaló un campamento para brindar asistencia a los afectados por los monstruos. En el Consejo de Cazadores dijeron que lograron reagruparse pero que habían sufrido un daño enorme y ya habían llamado a ayuda, por lo que solo necesitaban esperar un poco y luego unirse a ellos. Pero los otros cazadores no entendían si era normal simplemente quedarse ahí sentados así, mientras el nuevo peleaba solo con el monstruo y claramente necesitaba ayuda, porque todavía había quienes podían pelear. A pesar de que el tipo derrotó fácilmente a la hormiga centurión, estaba vivo y se ofrecieron a avanzar para ayudarlo, pero el capitán no quiso decir esto, porque todas las acciones eran impotentes contra esta criatura y si iban allí sin pensar, solo sufrirían aún más bajas. No importa cuántos de ellos haya, no podrán hacer nada y solo pueden esperar que cazadores altamente calificados estén entre la ayuda. El nivel de la reina era más alto que el de la hormiga centurión y por alguna razón todos pensaban que ella solo tenía el nivel 4. A pesar de que sus habilidades eran superiores a las de las hormigas comunes, el problema principal era completamente diferente. Su principal ventaja sobre las personas era que podía volar fácilmente, porque las personas eran incapaces de hacerlo. En un momento, Sin se dio cuenta de que ahora el monstruo empezaba a tomarlo en serio. Se elevó hacia el cielo y descendió bruscamente, como si fuera un halcón, se abalanzó sobre el personaje principal, y él apenas logró detener tal presión de fuerza. Los monstruos voladores eran mucho más fuertes que los normales y en esta situación, el cuello del personaje principal podría dañarse fácilmente. Todo esto irritó mucho al tipo y dependía solo de la caza automática para sobrevivir, pero su energía era casi nula. Este monstruo era increíblemente diestro y no tenía ningún sentido intentar escapar de ella y el chico intentó pensar en algo más. Justo ante los ojos del personaje principal, apareció el botón de búsqueda automática y vio una notificación de que había aparecido una nueva habilidad y para cambiar el modo tenía que parpadear mientras miraba la pantalla. Sin se sorprendió de que esta cosa estuviera aquí nuevamente, pero no entendía completamente para qué era necesaria, pero como todavía no tenía otra opción ni tiempo, decidió confiar en este botón. Y como la casa de coches siempre le ayudó, decidió cambiar de régimen, y para sorpresa del personaje principal, el modo fue cambiado a modo ataque. Toda la energía restante comenzó a concentrarse en un solo punto. Y gracias a esto, su mano derecha comenzó a acumular un enorme poder de energía con el que podría asestar un golpe aplastante al monstruo. Así sucedió todo, habiendo acumulado suficiente fuerza, el tipo pudo atravesar el cuello de la hormiga reina con un fuerte golpe de su mano. Cuando la reina cayó, el veneno comenzó a salir de su cuerpo, el chico no podía creer que lo había hecho absolutamente solo. Después de un tiempo, otros soldados decidieron ayudar al personaje principal y acudieron en su ayuda, gritando que pronto capturarían a la reina. Los soldados corrieron muy rápido y con confianza, no entendían por qué este monstruo quedó enteramente en manos de un recién llegado. En algún momento, el líder del escuadrón gritó que habían venido corriendo hacia Sin para ayudarlo en esta batalla desigual. En ese momento, el personaje principal estaba exhausto, gotas de sudor corrían por su rostro, apenas podía recuperar el aliento. Todos los cazadores se detuvieron inmediatamente porque lo que vieron los sorprendió. Justo ante sus ojos estaban Sin y la hormiga reina muerta sin cabeza en el asfalto.
Ninguno de los soldados podía creer que este recién llegado hubiera derrotado a un monstruo de nivel 4. El comandante del destacamento pensó, por supuesto que él asumió todo esto, pero el tipo realmente se enfrentó a este monstruo. Varios soldados no entendían cómo era posible y empezaron a sospechar que el tipo había cometido algún tipo de engaño, les parecía que había otro destacamento del que no habían sido avisados. Atacaron al tipo con un montón de preguntas y le exigieron que explicara inmediatamente lo que pasó aquí. El hombre no entendía por qué los chicos reaccionaron así ante este joven. ¿Fue todo porque no lo vieron en acción? El comandante pidió a todos que primero se calmaran, pero en ese momento un chico lo interrumpió y dijo que no tenía ninguna duda de que ese era el mérito enteramente de Sim. Estas fueron las palabras de un chico del plantel. Agregó que llegaron un poco antes que su equipo y por eso tuvieron la oportunidad de ver todo con sus propios ojos, y si los demás aún no creen todo esto, pueden solicitar imágenes de la cámara. Muchos soldados tenían preguntas sobre quién estaba frente a ellos y cómo contactarlos, pero resultó que estos eran los chicos de QR Corporation. Cuando el personaje principal escuchó quién estaba frente a él, se interesó demasiado en ese nombre. Un día, Sin hizo entrenamiento de fuerza en las piernas, hoy estableció un récord personal de sentadillas con barra. En un momento, un entrenador entró en la habitación y preguntó cómo, después de un trabajo tan agotador con el flujo de energía, uno podía apresurarse inmediatamente a entrenar, recuperando casi todas sus fuerzas. El hombre pensó que el chico Chutka estaba yendo demasiado lejos y le sugirió que descansara unos días. Taro-sen respondió que su propio cuerpo se siente extraño cuando no hace nada, y esto hizo reír mucho al entrenador. La habilidad que apareció durante la batalla con la reina de las hormigas se llamó modo de ataque, es algo así como aceleración tras la cual se libera una gran cantidad de energía. Por ahora, el límite del personaje principal es una habilidad de alto nivel que sobrecarga el flujo de energía y por lo tanto necesita entrenar más y luego podrá acceder a otras funciones de búsqueda automática. Gracias a este poder, las posibilidades del personaje principal serán simplemente infinitas, todo dependerá únicamente de los esfuerzos realizados. En cualquier caso, el entrenador del chico creía en lo que estaba haciendo porque tenía claro que Sin sabía lo que estaba haciendo. Y en ese momento sacó una carpeta con los resultados de la primera cacería del protagonista y se ofreció a hablar de ello. El personaje principal estaba un poco incómodo porque el entrenador le dio su propia energía y ahora trabaja como su manager y tal vez valiera la pena al menos hablarle sobre la casa de autos. Bueno, tan pronto como Sin decidió contarle quién es, un hombre de verdad respondió que escucha atentamente cómo el tipo se las arregla para pelear tan bien. Ken preguntó si en ese momento el chico realmente necesitaba contar todo esto, porque en cualquier caso tenía algunas razones para ello. El joven no entendía a qué se refería el entrenador en jefe, porque el pasado que el chico no quería revelar era un método de entrenamiento secreto y tal vez el hecho de que es un genio de este siglo. Esto fue completamente diferente de lo que Kim tomó en cuenta al elegir un candidato para la transferencia de energía, porque la habilidad y el talento dependen en gran medida de la suerte y él tuvo mucha suerte en esto. Los hombres realmente sabían lo que era importante en ese momento y señalaron con el dedo directamente al pecho del personaje principal. Si no hay nada dentro, no importa cuán afortunada sea una persona, definitivamente fracasará y fracasará. Quizás el personaje principal no sea la persona que pueda hacer frente al poder recibido de Kim. Claro que simplemente levantó las manos y dijo que no se podía hacer nada y que tal vez estaba equivocado y que todo era culpa suya. Cuando el entrenador esté seguro de que ya confían plenamente el uno en el otro, volverá a preguntar al respecto. Luego de estas palabras, el hombre abrió el informe y miró cuánto recibieron. En total, fueron asesinados 67 monstruos, 65 del segundo nivel y uno de cada uno del tercero y cuarto, y el monto total fue de 33,000 pesos. Después de impuestos, el costo de cada hormiga soldado de segundo nivel fue de 1,000 pesos, y la hormiga centurión de tercer nivel fue de 4,000 pesos y la de la reina fue de 20,000 pesos. Consiguieron recolectar 66 glándulas de hormigas y 1.400 kilogramos de sus exoesqueletos. Todo esto estaba en el mercado de los cazadores y podía subastarse en cualquier momento. Kim también pensó que al chico le interesaría observar estos indicadores. El entrenador aún no lo ha puesto todo a subasta, pero si el chico lo quiere, puede venderlo en este mismo segundo, o hacerlo como estaba escrito en este formulario, y la respuesta del personaje principal fue la segunda y Kim supo que el chico respondería exactamente de esa manera. De repente,
Los chicos recordaron que el chico tenía una cita, y en algún momento a esta hora ya debería ser así. En ese mismo segundo, sonó el teléfono de Kim. Lo cogió y preguntó qué había pasado. El hombre estaba horrorizado porque esta vez definitivamente lo despedirían y estábamos hablando del jefe de la corporación QR. En ese momento estaba justo en la clínica de su ciudad. Hace exactamente 12 años, apareció un monstruo Corcodon de sexto nivel en la frontera sur, que fue subestimado en su época. La situación era comparable a una catástrofe nacional. Sin embargo, un cazador reunió un grupo de asalto y lo derrotó. Fue una hazaña que ocupó el quinto y segundo lugar en el mundo y Asia respectivamente. Este cazador fue galardonado con el rango platino, el más alto en ese momento, y actualmente es un cazador avanzado, director estratégico y jefe de la mejor empresa de Corea llamada QR Corporation y se llamaba Kani. En su oficina, el director de la corporación se alegró de recibirlo y disfrutó de conocer a Sin. Kani llamó al chico a la oficina para tener una conversación seria, pero Sin lo interrumpió inmediatamente. El protagonista estaba seguro de que aquí les molestaría hablar del trabajo del médico y sugirió cambiar de lugar. Kani apoyó plenamente esta idea y admitió su culpa y asumió que el médico era quien cuidaba de Sin, pero que el médico era solo su médico. Y luego los chicos decidieron ir a otro lugar, concretamente en la planta baja había una cafetería donde continuarían la conversación. Mientras esperaban el ascensor, Kani se volvió hacia el chico y le dijo que odiaba las conversaciones largas y sin sentido y que, con su permiso, le gustaría ponerse manos a la obra ahora mismo. No prolongó este tema durante mucho tiempo y decidió decir todo tal como está de inmediato e invitó a Sin a unirse a su corporación. El chico se sorprendió un poco con esta oferta porque era principiante y llegar allí era problemático para ese nivel. Pero el jefe de la empresa dijo que los miembros del equipo que lograron lo mismo que él en la última cacería son sus manos derechas y en quienes más confía. Y habiendo conocido personalmente a Sin, el hombre se deshizo de todas las dudas y ahora está completamente seguro de que en 10 años podrá superarlo fácilmente. El hombre estaba dispuesto a apoyarlo en cualquier momento, pasara lo que pasara, y le tendió la mano en señal de unirse a su compañía. Pero el personaje principal agradeció amablemente tal oferta, pero no tenía ningún deseo de formar parte de su corporación. Inicialmente, el tipo no iba a trabajar solo, pero durante la última cacería se dio cuenta de que seguir las órdenes de otros no era lo suyo en absoluto y quería limitar de alguna manera la búsqueda automática y si se unía al equipo, solo sería después de haber alcanzado el límite de las capacidades de la búsqueda automática. Además, el personaje principal ya tiene una persona que apoya su casa en solitario y le tiene devoción y además está seguro de que continuar su carrera a solas con él es mucho más rentable para él. Tal discurso sorprendió al jefe de la corporación y en este caso no pudo ayudarlo más y le deseó suerte y se dirigió a las puertas del ascensor recién abiertas. Pero tan pronto como entró en el ascensor, se volvió hacia el chico y le preguntó si quería convertirse en el segundo maestro de cazadores. Sin quedó muy sorprendido por esta propuesta e incluso le preguntó si lo había escuchado así, pero todo era cierto. El objetivo principal de los Kani era crear un segundo y luego un tercer maestro de cazadores. En este momento, había muchas organizaciones diferentes de equipos y empresas en el mundo, como el Elite Ten chino y el Glorious 7 inglés, pero todos estaban tristes. Pero lo que la gente menciona más a menudo en las noticias es su favorito personal y no la realidad real. Incluso si tomamos a Corea como ejemplo, una persona es digna de mención en las noticias más que cualquier organización, entonces ¿quién podría ser? Y entonces el personaje principal se dio cuenta de que estábamos hablando de Lee. Todo estaba bien, estábamos hablando de Lee, quien fue un genio de todos los tiempos, incluso alguien lo llamó un milagro nato. La estrella es famosa por su propia victoria exitosa sobre una grieta a nivel de tornado y se le llama ejército de un solo hombre y Kani quería criar a un segundo Lee para crear una estrella y un equipo que nadie menospreciaría. El jefe de la corporación le dio al chico información de contacto que podría ayudarlo de muchas maneras. Como dijo Kani anteriormente, su objetivo era criar un genio y por eso es lógico que le gustaría mantener relaciones con todos los candidatos potenciales. El plan de la empresa era difícil de cambiar, pero en él siempre habrá un lugar para personas cualificadas, y dentro de 2 meses habrá más divisiones. Y luego enviará cierto equipo de cazadores con suficiente potencial directamente a este centro. Estas palabras desconcertaron enormemente al personaje principal, porque ¿cómo se puede enviar un equipo recién formado al epicentro de la grieta?
Cuanto más cerca de la grieta, más difícil se vuelve la caza. En el centro trabajan principalmente veteranos de alto nivel y no se puede enviar allí a los recién llegados. Si el personaje principal está de acuerdo, será inscrito en un grupo con otros cazadores y no será necesario firmar ningún contrato, sino simplemente dividir el botín de acuerdo con el trabajo realizado, mientras que su libertad no se verá afectada de ninguna manera. Este evento fue bastante peligroso, pero podría resultar muy rentable y útil para el chico, porque trabajar juntos en el centro de la grieta es una excelente oportunidad para familiarizarse con las tácticas de caza de la corporación QR y fue una experiencia increíble. El hombre decidió irse y agregó que si el chico decidía hacerlo, definitivamente le dejaría contactarlo. En la tarjeta de presentación no se indicaba ningún número de trabajo, sino directamente el personal. Cuando el tipo se quedó solo, comenzó a respirar, su sangre hervía por dentro, se le puso la piel de gallina, porque estábamos hablando de cazar en el epicentro de la grieta. El lado americano no podía viajar en ascensor con un recién llegado. Era como estar en una entrevista y tratar de tomar ventaja sobre el entrevistador que se debatía entre cerrar la puerta del ascensor o no. El hombre pensó que el chico realmente tenía carácter y lo atrapó en serio, y cuando llegó al primer piso, pensó en quien estaba detrás de él ya que el médico que conoció era una persona común y corriente. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, el hombre vio a Kim, ambos asintieron amablemente con la cabeza y pasaron uno junto al otro. Cuando la puerta del ascensor casi se cerró y no entendía quién estaba frente a él, recordó pues hasta ese momento no podía hacerlo porque no había visto a este hombre desde aquella renuncia. Fue otro genio el que alcanzó tal nivel, pero hace solo 4 años fue él quien fue el hombre detrás del canto. Este tipo realmente podría sorprenderlo a él también. Y ahora esta información que salió a la luz fue muy inesperada. Cuando Kim se acercó al cine, se comió un delicioso donut y añadió que sería bueno ir allí. El protagonista no podía esperar tal desarrollo de los acontecimientos porque no iba a firmar un contrato con la empresa QR, pero el tipo aparentemente olvidó que esto no era necesario. Además, quería experimentar cómo era cazar en el epicentro de la grieta. Sin respondió que realmente quería sumergirse en esta atmósfera y aprender todos los secretos que se guardaban en su cuerpo. Entonces el entrenador dijo que les quedaba poco tiempo, solo unos 2 meses, y que si planea ir allí, debería aprender algo y le dijo al chico que lo siguiera. Cuando llegaron a la sala de entrenamiento, Kim comenzó a hacer varias preguntas activamente. En primer lugar, indagó sobre el tema con su conferencia sobre qué clasificaciones se utilizan para el uso de la energía nuclear. Sin comenzó a recordar que el hombre dijo que estaban divididos en 3 tipos. El primero se llamaba método de lucha en el que la energía del núcleo con la ayuda del propio cuerpo o armas y auras potencia la fuerza e incluye principalmente técnicas marciales. El segundo se llamaba así, sus habilidades únicas se manifestaban en relación con el talento innato de cada uno, es decir, el impacto mental de la ignición, la congelación y otros. El tercero era la tecnología, a diferencia del talento innato, esta técnica se transmitía de generación en generación, gracias a dicha técnica era posible combinarla con la energía del núcleo y esto se podía enseñar, pero la posibilidad era extremadamente pequeña. En este momento el entrenador iba a mostrarle la técnica de ki que él personalmente desarrolló, y solo la hizo una vez, así que le advirtió al chico que tuviera cuidado. En un momento, Kim dio un paso hacia otro casillero y de repente caminó directamente por el techo y después de unos segundos se encontró por encima de la cabeza del personaje principal. El hombre llamó a esta técnica de maniobra corporal, que fue lo que Kim tuvo que aprender en 2 meses. El personaje principal no podía creer lo que veía y lo que acababa de ver, pero miró con mucha atención y para él parecía simplemente increíble. Y como van a ser nacionales, el entrenador dijo que debería cambiar el nombre por algo más genial. En ese momento, Kim comenzó a gritar bruscamente, la sangre brotaba de su boca y apenas podía detenerlo. El protagonista notó cómo las venas del entrenador estaban muy hinchadas, el hombre se pasó de la raya, pero todo estaba en orden porque tomó el medicamento adecuado. Kim se volvió hacia el hombre y le dijo que se había esforzado demasiado y que no debía descuidar tanto su propio cuerpo, pero tales palabras del entrenador no fueron convincentes, porque de lo contrario debería haber enseñado a cantar y si no puede demostrarlo con su propio ejemplo, entonces ¿cómo aprender? La caza se llevará a cabo en el centro de la grieta y por lo tanto su resultado no se puede predecir con precisión. Además, el personaje principal tendrá que competir con los cazadores de la empresa QR.
Si el personaje principal quiere estar en la cima, entonces necesita tener las habilidades adecuadas. En un momento, Kim detuvo todo porque primero el chico se olvidaba de su manifestación. Se ofreció a analizarla con más detalle y le preguntó qué pensaba de su caminata. Todo parecía demasiado inteligente como desafiar la gravedad y toda la gente normal no podía caminar así. Pero no todo fue en absoluto como él dijo, no fue algún tipo de habilidad o engaño, y era imposible jugar con la gravedad. Cada persona tiene su propia forma de caminar, un modo de andar que se adapta a su tipo de cuerpo. El hombre notó este hecho obvio y pensó que caminar como una persona común y corriente, es decir, sin usar su aura, sería un desperdicio de sus capacidades. Por lo tanto, el entrenador creó un estilo de caminar que podría beneficiar a Aura en su cuerpo y, a los ojos de los demás, podía desafiar la gravedad por un tiempo y si aumentaba su nivel de habilidad, podía usarlos en cualquier momento. El hombre compartió esta información, concretamente una descripción de la técnica demostrada que acababa de ver. Y ahora empiezo a partir de mañana, el entrenador le mostrará al personaje principal los movimientos básicos para alcanzar el mismo nivel. El tipo intentó detener a Kim, su terrible condición era visible. El personaje principal llamó la atención sobre las venas del entrenador y claramente no podían soportar tanta presión de su energía. Pero en cualquier caso, le mostró su propia técnica desarrollada con transferencia de núcleo, todo lo que hace es usar los últimos granos de I que le quedan. Con la caza automática, habiendo visto solo una vez la habilidad, ya podía aprenderla, pero aún así, el chico no dejó de entrenar duro porque no quería convertirse en un títere de la caza automática y no debía confiar demasiado en ello. Para rendir homenaje a Kim, debe aprender esta habilidad por su cuenta y tenía 2 meses para hacer todo al respecto. Pasaron exactamente 2 meses y un nuevo destello de grieta apareció en el cielo de la ciudad. Esta era una grieta a nivel de tormenta y, en comparación con las grietas ordinarias, era un lugar extremadamente peligroso y claramente diferente del de las hormigas grises. Y esta vez Kani invitó a Sin a visitar el campamento cerca de esta falla, y él aceptó con mucho gusto. Al pasar, se dio cuenta de que se trataba de una operación bastante grande y, además del equipo de caza, había cientos de personal de apoyo. Se trataba de logísticos profesionales equipados con medios de comunicación especiales y preparados para todo tipo de situaciones. El chico se dio cuenta de que no en vano se jactaba de todo esto, porque la operación era realmente muy grande y en ese momento se dio cuenta de lo que representaban esas empresas. Cuando entraron a la carpa, el Tucán tuvo el agrado de presentarle el nuevo equipo que había mencionado anteriormente, el cual era un ambicioso proyecto de la empresa QR. Este era el equipo Alpha, creado a partir de los mejores recién llegados de todo el planeta. Cuando el jefe de la corporación les presentó a todos a Sin, no los saludaron muy amigablemente, pero a pesar de ello respondieron con algún tipo de reciprocidad. Esta era una reacción completamente esperada. Después de todo, no estaban contentos con el hecho de que forasteros como él se unieran a sus filas. Pronto Anya decidió irse y le pidió al chico que no fuera tímido hasta que comenzara la caza, cada uno podría charlar entre sí. Como pensó Kani, el equipo Alpha se mostraba escéptico con respecto a él, estaban acostumbrados a trabajar juntos y por lo tanto no podían aceptar fácilmente a un extraño, pero en este caso no se podía hacer nada. El increíble trabajo en equipo del Alpha con el sistema de soporte de la compañía definitivamente podría hacer cambiar de opinión a Sin, y es por eso que puede convertirse en el líder del equipo Beta que se creará poco después de la Alpha. Por eso los presentó. Todos en el grupo intentaron evitar al personaje principal, pero uno de ellos, que era el líder del equipo Alpha llamado Chan, se hizo amigo de él. El hombre notó que el personaje principal no llevaba ni un solo equipo y solo vio equipo de protección básico. El hombre señaló con el dedo a los demás y dijo que estaban en el centro de la grieta y que las armas y el equipo de protección se compraron por cuenta propia, pero que el equipo básico estaba un poco desactualizado. Y si de repente el tipo tuviera problemas debido a la falta del equipo adecuado, entonces se convertiría en una carga regular para su escuadrón y todos tendrían al menos equipo de protección de nivel 3. Entonces el hombre sugirió que el tipo intentara pedírselo prestado a otros y probar suerte. Y en ese momento todos en la tienda se rieron a carcajadas, como si alguien quisiera pedir prestado el equipo justo antes de la caza. Carl-Sen respondió a todos que todo estaba bien y que su equipo llegaría pronto y todos inmediatamente guardaron silencio. En ese momento, alguien pitó y resultó ser el tan esperado sonido de entrega específicamente para el personaje principal. El hombre se disculpó por el retraso,
pero inmediatamente dijo que no había ningún problema y que, según su maestro, hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad de trabajar con una carcasa de tan alta calidad, así que lo dio todo. Cinca respondió que todo estaba en orden porque lo recibió justo antes de la casa y que el departamento de inspección terminó rápidamente la inspección. Otros cazadores notaron el nombre de esta empresa, era la mejor empresa para la producción de equipos de caza y el caparazón de la hormiga reina en términos de protección estaba en el nivel 4. El hombre sacó el mando a distancia y con mucho gusto invitó al chico a mirar el interior personalmente porque no le llevaría mucho tiempo y quedaría muy satisfecho con la calidad. A pesar de que la entrega se retrasó, pero si su calidad era mucho mejor que la solicitada, Sin quedó bastante satisfecho y por supuesto pudo comprar algo ya hecho. Un caparazón único, raro y al mismo tiempo hermoso se abrió justo frente a él, estaba hecho a mano y había exactamente una pieza así en el mundo, y el chico realmente quería ponerse algo que estuviera hecho con materiales que recibió en su mano, primera cacería. Todos los que vinieron aquí querían ver el nuevo equipo de caza, porque todos decían que era simplemente increíble y no podían esperar hasta poder mejorar su propio equipo. Cuando el personaje principal se puso este magnífico equipo, nadie podía quitarle los ojos de encima. Después de todo, lucía perfecto, como si hubiera sido creado solo para él. Los chicos comenzaron a colmar de elogios al personaje principal, diciendo lo genial que era y que este traje lo había cambiado mucho. Además, este era su primer equipamiento oficial, por lo que todos lo felicitaron. Pero solo uno de los chicos no estaba contento con esto porque quería poner a Sin en su lugar, pero algo no salió según lo planeado. Para él era como un desafío y no podía esperar el momento en que llegara la oportunidad y vería qué pasaría junto a este joven porque en su opinión él era un simple extraño aquí. Para el personaje principal, el nuevo traje era simplemente magnífico. Después de todo, era la primera vez que usaba algo así. Era muy cómodo, como si lo hubiera estado usando todo este tiempo. La peculiaridad de este traje era que tenía un orden especial e incluso se le dio su propio nombre, y del latín se tradujo como el abrazo de la reina. El personaje principal estaba absolutamente seguro de que el nombre del disfraz fue inventado por Kem y probablemente estaba tratando de lucirse, pero sea como fuere, estaba completamente satisfecho con él. Cuando el escuadrón se dirigía directamente al epicentro, uno de los comandantes se paró en el centro y dijo que ahora comenzaría a dar instrucciones y pidió a todos que verificaran los datos que se les habían proporcionado. Según la información, se descubrieron 3 flagelantes gigantes, 2 monstruos del 4º nivel y uno del 5º, y decidieron iniciar el ataque con un monstruo del 4º nivel. Y si llegan otros, el plan sufrirá cambios y el objetivo principal eran 3 flagelantes gigantes y los iban a atrapar uno por uno. Necesitaban tomar un arpón monstruoso y dividirse en 2 equipos. Y si no contamos a Sin, entonces los 10 miembros del equipo alfa se dividirán en 2 equipos de 5 personas, por lo que el personaje principal no tendrá la oportunidad de participar en la caza. Según el plan, el cebo atraerá al monstruo hacia afuera y lo atraerá al área, mientras que el equipo de emboscada usará arpones para inmovilizar al monstruo, después de lo cual su equipo de ataque tendrá que ocuparse de todo lo demás. Era un monstruo de nivel 4 y nadie quería bajar la guardia, todos querían capturarlo con vida lo antes posible y comenzaron la operación. En un momento dado, detuvieron a Sin y el comandante en jefe se le acercó y se dirigió a él. Desde que comenzaron la operación, el tipo quería dejar una cosa clara. En este momento, Sin era el extraño y le pidió a Sin que simplemente mirara desde un lado. En ese momento, un azote gigante y un terrible monstruo de nivel 4 deambulaban por las calles de la ciudad, destruyendo todo a su alrededor. Según el plan, intentaron atraerlo como esperaba. El monstruo fue estúpido y reaccionó de inmediato al cebo. En su opinión, el equipo alfa era mejor y el CEO se preocupaba en vano por ellos. El hombre informó por radio que todo iba según lo planeado y que el objetivo pronto llegaría al lugar designado y pidió a todos que estuvieran preparados. Tan pronto como el monstruo pasó por edificios con ventanas, el segundo equipo se preparó para tomarlo por sorpresa y dispararle con un arpón. En ese momento, el hombre gritó fuerte por el walkie-talkie para que inmediatamente dispararan con los arpones y los cazadores hicieran un tiro certero. Las afiladas flechas del arpón se clavaron en el cuerpo del monstruo y 2 cazadores lo sujetaron lo mejor que pudieron con la ayuda de medios improvisados. A continuación, deberían haber atacado sus piernas y luego rematarlo, pero no todo fue tan simple. Después de todo, el monstruo aún podía devolver el golpe.
Pero en un momento el cazador aprovechó la lentitud del monstruo y, aprovechando la situación, le clavó la espada directamente en el cuerpo. Parecía que incluso un flagelante podía quedar fácilmente inutilizado si lo atacabas en sus puntos débiles. En un momento les pareció que habían eliminado a uno y podrían capturar al resto. De repente, alguien gritó el nombre del cazador para que tuviera el mayor cuidado posible. De repente apareció un segundo monstruo y de un solo golpe le rompió la cabeza a uno de los cazadores y este quedó inmóvil sobre el asfalto. Los cazadores no podían creer todo lo que estaba sucediendo, pues durante la sesión informativa definitivamente les dijeron que solo había uno en esta área y que no sabían qué hacer. Después de todo, necesitaban salvar a su compañero. De repente, se escuchó otro sonido terrible, lo que solo podía significar que había otro flagelante cerca que se acercaba lenta pero severamente a los cazadores. Los cazadores estaban en pánico aquí, según su información, debería haber solo un monstruo aquí y no entendían de dónde habían venido los demás, estaban listos para darse por vencidos. Después de todo, no podían salvar a su compañero y al mismo tiempo lucha contra dos monstruos. El personaje principal se da cuenta de que ya no puede quedarse sentado en un solo lugar y decide que es hora de empezar a cazar. En ese momento, un enorme monstruo agarró al tipo con sus tentáculos e instantáneamente comenzó a levantarlo. El cazador no quería acabar así con su vida, pero estuvo a punto de acabar justo en las fauces. Esperó con esperanza a que su equipo apareciera para salvarlo y sacarlo de aquí porque no podía terminar exactamente así. Afortunadamente para el hombre, Sin acudió en su ayuda, gracias a su nuevo traje y su poderosa fuerza, pudo derrotar fácilmente al monstruo. Cuando liberó al tipo de los tentáculos del monstruo, inmediatamente comenzó a caer con un fuerte grito. Pero en algún momento, alguien lo agarró de la pierna y le permitió romperse. Cuando miró hacia arriba vio a este Salvador y era Sin. El tipo no podía creer que el personaje principal hubiera acudido a él para salvarlo, pero ¿cómo iba a lidiar con dos flagelantes ahora? Pero la única tarea era salir de aquí lo más rápido posible, y Sin le gritó al chico que se había agrupado porque ahora lo sacudirían fuerte. El personaje principal arrojó al tipo con todas sus fuerzas lo más lejos posible del epicentro de la batalla. Después de eso, gracias al cartel, se impulsó correctamente y salió tras el cazador y todos los flagelantes. En el momento en que agarró al tipo y continuó arrastrándolo, se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de ganar con un remolque en la forma de este cazador. Entonces Sin decidió buscar un lugar seguro lo más rápido posible, y cerca había un buen edificio para ello. Pero a pesar de la enorme velocidad, parecía que era posible escapar fácilmente de los monstruos, pero no todo fue así e incluso para ellos Sin no era lo suficientemente rápido. Volaron hacia una de las ventanas de los edificios y el tipo le preguntó al cazador si podía moverse para alejarse del monstruo. En algún momento lograron escapar e inmediatamente comenzaron a recuperar el aliento después de tan inesperado encuentro. El cazador quedó horrorizado por lo que le sucedió, pensó que estaba a punto de morir, pero milagrosamente sobrevivió. El hombre agradeció al personaje principal por su ayuda y le preguntó si a Sin todavía le quedaban fuerzas. El tipo estaba un poco sin aliento, pero solo necesitaba un mínimo descanso, la situación era peligrosa y casi fueron atrapados. El cazador estaba interesado en una pregunta, como Sin logró escapar de los tentáculos del flagelante, pero el personaje principal respondió que lo aprendió en alguna parte. Sin respondió como si no tuviera nada de especial, con tal nivel de habilidad, no podía simplemente hablar del hecho de que lo aprendió en alguna parte. De repente, una voz en la radio preguntó al equipo si estaba bien y el chico respondió que estaba vivo. El equipo pidió perdón por no salvar al líder porque apareció el flagelante y era demasiado peligroso. Ahora no era el momento de enojarse con ellos y el hombre entendió todo y por eso ordenó a todos regresar a la base ya que la operación había fracasado. Desafortunadamente para Sin, la caza terminó porque dos flagelantes aparecieron al mismo tiempo y, por lo tanto, ya no fue posible cazarlos. El tipo seguía atormentado por una pregunta: ¿cómo puede explicarle ahora al director general el fracaso de esta operación? El hombre vio a Sin empezando a prepararse en algún lugar y le preguntó a dónde iba y él respondió que afuera. Estaba furioso porque había escuchado la orden del comandante de que todos regresaran a la base, pero el tipo le recordó al comandante que cuando bajaron del autobús lo marcaron como un extraño. Y esto solo significaba una cosa: no le preocupaba si se retirarían o no, y como el líder del escuadrón estaba herido, Sin sugirió que se escondiera hasta que apareciera el grupo de rescate. El personaje principal pidió no causar problemas y simplemente estar donde debe estar e interferir con el progreso de la operación.
Hasta ese momento, Sin no había usado la caza automática y trató de usar esa habilidad, pero el final de alguna manera lo decepcionó y parece que en ese momento ese era su límite. Al menos vio el resultado de su propio entrenamiento y ahora no se trataba de quien hacía que mejor porque ya no tenía ningún motivo para reprimirse. Esta es una zona de caza, un lugar donde los fuertes devoran a los débiles y para lograr el objetivo es necesario utilizar todo lo que cada uno tiene en su arsenal. En ese momento, en la sede principal de QR, estaban discutiendo el exitoso rescate de Chang gracias a Sin y que actualmente se refugiaban en un edificio cercano. Todos observaron el increíble movimiento del personaje principal mientras se movía hábilmente entre los tentáculos como si nada hubiera pasado. Cuando luchaba contra las hormigas grises, no realizaba tales movimientos y, hasta donde se sabía, esta era la habilidad que Kim había usado en el pasado. Pero Sin no parecía estar al mismo nivel que Kim durante la cima de su carrera. Después de lo que vio, el hombre sintió un deseo aún mayor de traer a este tipo a la empresa QR. En ese momento, la radio dijo que la primera misión estaba condenada al fracaso, pero el hombre dijo que todo estaba bien ya que todos estaban a salvo. El equipo decidió que incluso después de esto la misión no sería factible y se comunicaron con él para que el director de la empresa anunciara su fracaso. El hombre no creía que se estuvieran retirando. Por supuesto que sería difícil, pero después de reagruparse, el equipo Alfa definitivamente podría cazar los flagelos, pero se dieron por vencidos inmediatamente después de un intento. Si el líder les ordena quedarse y luchar, entonces se convertirán en marionetas ordinarias sin ningún pensamiento crítico, pero por ahora tendrá que respetar su decisión y la recompensa llegará más tarde, por lo que el hombre estuvo de acuerdo con ellos y confirmó que podrían hacerlo. Volver a casa. El chico también añadió en la radio que Sin ya no estaba con él y esto sorprendió mucho al director de la empresa. El personaje principal fue solo a cazar a los flagelantes, a pesar de que estos intentaron detenerlo. Estas palabras enojaron mucho al jefe y luego le ordenó arrastrar su trasero hasta el techo del edificio y capturar a Sin con su cámara de inmediato. En algún momento, el hombre pensó que cada vez se volvía más y más difícil, y en ese momento el colega dijo que la cámara del agente Chan había comenzado a filmar. El hombre intentó interesar a Sin usando el potencial del equipo Alfa pero al final solo recibieron ayuda y parecían débiles. En un momento, en la imagen de las cámaras, vio como dos monstruos parecían estar entrelazados entre sí. El personaje principal decidió comenzar esta despiadada caza solo con monstruos, saltó directamente desde el último piso hacia ellos. Sin actuó de acuerdo con las instrucciones y supo que era necesario cortar los tentáculos verticalmente, al cortar horizontalmente, simplemente le crecería otro tentáculo. El tipo hizo un ataque tras otro mientras esquivaba hábilmente los tentáculos de los monstruos. En un momento, Sin confundió tanto a los monstruos que uno de ellos golpeó al otro con todas sus fuerzas. No se consideraban enemigos, pero tampoco saben cómo trabajar juntos. Si no se tienen en cuenta los tentáculos, son bastante lentos y por ello el protagonista decidió poner en práctica los conocimientos adquiridos. Cuando uno de los monstruos comenzó a atacarlo, se abalanzó directamente en su dirección y comenzó a acortar rápidamente la distancia. El entrenador de Ken lo llamó una técnica de maniobra corporal y decidió cambiar el nombre. Sonaba demasiado anticuado, por lo que Ken decidió cambiarlo por algo más moderno. Pensó mucho en hacer que sonara genial y finalmente decidió que esta habilidad se llamaría Paso de Araña. Nadie en el cuartel general podía creerlo y no entendía lo que estaba pasando ya que este rumor resultó ser cierto y este nuevo cazador realmente resultó ser el genio del siglo. Todos hicieron la misma pregunta por qué siempre esquiva y no ataca los puntos débiles para agarrarlos. Apenas se notó, pero el chico controló cuidadosamente su propia energía aquí. ¿Pero por qué lo retrasó? Sin tuvo muchas oportunidades, pero no se limitó a esquivar ataques o cortar los tentáculos horizontalmente para aumentar su número. El hombre no tenía idea de lo que estaba planeando hasta el final, pero asumió que estaba tratando de capturarlos a todos con vida. No entendió lo que había sucedido porque los flagelantes ya no podían moverse y, además, atacar debido a que sus tentáculos estaban entrelazados entre sí. El personaje principal realmente decidió capturarlos con vida aumentando el número de tentáculos y atrayéndolos a lugares donde se entrelazarían. Gracias al entorno, los confundió no solo en las ruinas sino también entre ellos mismos, y cuando el equipo miró todo esto, les pareció algo imposible. En ese momento, el jefe del equipo Alfa informó por radio que Sin había capturado a los flagelantes de manera segura y pidió a todos que informaran de esto al cuartel general. Sin agradeció al equipo Alfa por su trabajo,
pero la pregunta quedó en la superficie, ¿fue realmente una cacería en el centro de la grieta? Para el personaje principal, resultó no ser tan difícil como pensaba, y el chico fue elogiado por el fantástico trabajo realizado. El hombre agradeció por todo, desde salvar a Chan hasta capturar vivos a los objetivos, y todo esto sucedió gracias al personaje principal y, afortunadamente, se mantuvo sano y salvo. El jefe de la corporación estaba atormentado por una sola pregunta, ¿realmente estaba decepcionado con el trabajo de Alpha? Y el hombre decidió que haría cualquier cosa para conseguirlo ahora. Añadió que su empresa le agradece por salvar a todas las personas y ahora están en gran deuda con él y se podría decir que el tipo salvó el futuro. Y por eso, como muestra de agradecimiento, le gustaría hacer algo por el que esté en su poder. Había un objetivo, conseguirlo por cualquier medio, dinero, o brindarle apoyo e información de la empresa. Todo esto no era importante, lo principal era que ayudaría a conseguirlo ahora y lo haría sin dudarlo. Y afortunadamente Sin tuvo una idea que propuso con gusto y el hombre estaba muy entusiasmado con ella. Tiempo después, se conoció la segunda zona de operación de la empresa QR donde se ubicó otro monstruo. Un grupo de otros cazadores se ocupó de él con éxito y terminó el trabajo. La misión se completó con éxito y se cumplió el plan que se trazó al inicio de la misión. Para la comandante en jefe del escuadrón, fue muy rápido y no esperaba que pudieran terminarlo tan rápido y esperaba resultados adicionales del equipo Alpha. Uno de los cazadores dijo que debían esperar porque creía que no era necesario hacer esto. Según ellos, el segundo grupo Alpha estaba condenado al fracaso porque escucharon cómo la suerte se les había alejado y fue sorprendente cómo estos mocosos no murieron en absoluto. Todos sabían que esto sucedería y no importaba cuántos de ellos vinieran porque eran solo principiantes y era muy difícil darles experiencia en el campo de batalla y obligarlos a hacer cosas tan triviales como cazar monstruos gigantes. Si la empresa no invirtió varios millones de dólares en ellos y ese dinero podría haberse ido a otra parte y resultar como otra pérdida de tiempo, nadie entendió por qué su CEO estaba tratando de capacitar a novatos. En cualquier caso, se enteraron de que hoy llegó un chico nuevo con un traje único hecho con el caparazón de una hormiga reina. En un momento, la niña no pudo soportarlo y pidió a todos que cerraran la boca porque probablemente su director tenía algún tipo de plan y les ordenó patrullar la zona y esperar nuevas órdenes. A la niña le dijeron que el nombre de este recién llegado era Sin y que él también estaba en esta misión, lo que le interesó mucho. Esta casa es muy peligrosa, pone a todos en gran riesgo y, en ocasiones, es posible que ni siquiera te des cuenta hasta la muerte. Por lo tanto, la industria está cambiando y durante la caza solo hay dos resultados, victoria o pérdida. Evitar cualquier riesgo y cazar solo donde la seguridad está garantizada se ha convertido en una tendencia. Un sentimiento de responsabilidad por la seguridad de otras personas o enojo hacia los monstruos por el hecho de que hay personas como esas que han perdido a sus seres queridos. Sin se acercó a la niña y le preguntó si era Sarah y ella respondió que su jefe la había contactado sobre el personaje principal. Ella era la líder del primer equipo de la empresa QR y se conocieron de manera amigable y bastante afectuosa. Sarah le preguntó si realmente estaba aquí solo para participar en la operación en el centro de la grieta y eso es exactamente lo que sucedió. Sin esperaba escuchar de ella las mismas palabras que del capitán del segundo equipo, que debía quedarse al margen hasta que le dijeran qué hacer. Pero para gran sorpresa del personaje principal, Sarah volvió a preguntar por qué había venido aquí y esto sorprendió mucho al chico. Sarah agregó que escuchó acerca de cómo el tipo cazó con éxito dos flagelos e incluso salvó a un miembro del equipo Alpha y mostró un resultado realmente bueno. Estaba segura de que su director ejecutivo lo recompensaría bien por tal hazaña, considerando lo que buscaba el personaje principal. Sin hizo lo que planeó originalmente, es decir, probó la nueva técnica directamente en una batalla real contra monstruos e incluso gastó una buena cantidad de chi y resistencia. Sin embargo, ni siquiera esto fue suficiente para el personaje principal, quería demostrarles a todos que podía hacerlo. No quería estar en la etapa preparatoria, era preferible estar en el centro de la verdadera cacería. Esto divirtió mucho a Sarah ya que el chico vino aquí para obtener una experiencia real. La niña estuvo de acuerdo con estas palabras y entendió lo que quería Sin y le preguntó si tenía una idea sobre las posiciones en el equipo y por lo tanto pidió quedarse en algún lugar cercano de su equipo y mantener la posición. Sarah no estaba segura de que habría más oleadas de monstruos, pero comenzarían, por lo que ordenó esconderse o dejarse en paz, en general, hacer lo que quieras. Sin le preguntó a la niña si había otras cosas de las que debería tener cuidado y ella decidió contarle una más.
Sarah sabía que el chico tenía mucho talento, pero todos los cazadores presentes aquí eran mucho más hábiles que él. Todo esto podría herir bastante el orgullo de la protagonista y añadió que, para que el chico nunca pusiera en peligro a sus compañeros de equipo, con lo cual el chico, por supuesto, estuvo de acuerdo y esta era la respuesta que Sarah esperaba escuchar. La grieta comenzó a temblar y todos decidieron irse y la niña una vez más le recordó a Sin sus palabras. De momento la grieta se estaba cerrando muy lentamente de lo esperado y esto no era muy buena noticia, otros equipos excedieron el tiempo límite en el que debían regresar. No un equipo cualquiera, sino que el equipo de Maruchan no regresó en el momento en que se abre la grieta, los cazadores forman un equipo de intercepción para hacer frente al monstruo que sale. Al mismo tiempo, el equipo de asalto se apresuró a entrar para cerrar la grieta y dada la cantidad de monstruos que tenían que cazar, no les sería difícil cerrar la grieta. El equipo de Maruchan pertenecía a los mejores cazadores de Corea, aunque son pocos, sus habilidades son las mejores de las mejores. En esta cacería, QR se encargó de la interceptación y los Maruchans del asalto, y nadie entendió lo que pasó allí, adentro. De repente, se recibió una señal de que algo comenzaba a emerger del portal y se identificó como el líder de los Maruchans. Los cazadores se rieron del hecho de que esta no era la mejor manera de pasar el tiempo porque cazar con esta cosita puede ser increíblemente aburrido. Pero el jefe del equipo no solo voló, sino que cayó del cielo y todos empezaron a gritar horrorizados por ello. El líder de los Maruchans aterrizó de lleno en el suelo, estaba inconsciente y todos estaban atormentados por una sola pregunta, ¿qué pasaba dentro? En ese momento, Sarah gritó para que todos se prepararan para el asalto y dio la orden de preparación final. Desafortunadamente para Sin, no pudo participar en esta operación, pero tampoco estaba presente y Sarah pensó que el tipo se estaba escondiendo. En ese momento, otros monstruos comenzaron a surgir de la grieta, una nueva ola, estos eran los Santos Ga y eran monstruos de nivel 4. Estos raros monstruos solo se veían en cintas de entrenamiento, aparecían muy raramente en América del Norte y nadie entendía lo que estaban haciendo en Corea. Dado que esta fue su primera cacería, todos deben tener mucho cuidado y todos deben mantener una formación para que todos puedan atravesar la grieta lo más rápido posible. Las palabras del líder llevaron a los cazadores a un callejón sin salida porque les pareció que era imprudente acercarse al monstruo que se encontraban por primera vez. Pero ella no quiso escuchar a nadie y corrió hacia adelante y nadie entendía por qué Sarah estaba tan impaciente porque parecía una persona tranquila que antepone la seguridad a todo lo demás. De repente, los chicos escucharon gritos terribles y cuando levantaron la cabeza vieron una bandada de despiadados chupasangres. Sarah informó a la dirección por radio que ellos, como primer grupo de captura, iban a actuar primero. Si esto es posible, entonces romperán la grieta y la cerrarán por sí solos, pero si fallan en la misión, ella pidió hacerse cargo de las consecuencias y solicitar ayuda del equipo norteamericano. El nivel 4 o superior en monstruos significaba una mentalidad de manada y la capacidad de capturar instantáneamente grandes áreas. La orden era matar a la mayor cantidad posible y olvidarse de ser capturados vivos y no dejar escapar a nadie. Si estos monstruos escapan de la zona de ruptura, innumerables civiles estarán en peligro y deberán detenerlos a toda costa. Algo extraño estaba pasando con estas grietas, primero una hormiga gris, luego esto, todo esto claramente no fue accidental. El director de la empresa entendió que habían hecho todo lo que estaba a su alcance. Si el equipo de Sarah falla y no puede detener a los monstruos, las tropas comenzarán un bombardeo inmediato. Tales acciones pueden parecer despiadadas, pero fueron mucho mejores que la fuga de los Santos de Ga, quienes en un futuro cercano causarían estragos en las vidas de los civiles. En ese momento, un colega se acercó y dijo que habían tenido contacto con el grupo de trabajo y el hombre pidió que lo conectaran con ellos lo más rápido posible. Pero la cuestión es que todos pidieron permiso para retirarse. Otros miembros del refuerzo exterior solicitan una retirada y dicen que la situación es imprevista y peligrosa y como no está incluida en su contrato no están obligados a continuar la caza. Durante un tiempo intentaron convencerlos, pero no pudieron alargarlo más y el tipo le pidió consejo al jefe sobre lo que debían hacer todos. El patrón estaba furioso, gritaba fuerte y rompía papeles porque los consideraba niños que no entendían en qué negocio trabajaban. Esto no era solo un trabajo, sino evitar que los monstruos dañaran al público en general. Precisamente porque este trabajo es peligroso y había cazadores, pero querían engañar a la gente que se jugaba todo con su propia vida.
Gritó en voz alta que incluso si todas las extremidades fueran arrancadas, los cazadores tenían que hacer el trabajo de los defensores. Esto no significaba que no pudieran evitar hacerlo. Si todos estaban en peligro, tenían que hacerlo en cualquier momento. Y como los equipos querían retirarse, nadie iba a interferir con ellos, pero en este caso los demás se quedarían sin recursos humanos. Y luego le decidió reunir a todos ya que todos iban al frente. Los asistentes creían que todo esto era una imprudencia, porque si alguien como el jefe va al frente, entonces la cadena de mando. Imprudencia, gritó fuerte el jefe, no quería escuchar nada, no le importaba porque iba a detener al menos a un monstruo para que no escapara y estaba listo para tomar toda la responsabilidad sobre sus hombros. En ese momento, Sarah intentó lidiar con estas criaturas lo más rápido posible, pero desafortunadamente ella sola no fue suficiente. Además, había muchos y con cada minuto el número de monstruos crecía significativamente. Nadie podía seguir luchando contra la horda de Giasens, y para resolver esta situación, no bastaba con matar a todos estos monstruos. El objetivo era el siguiente, entrar en la grieta y cerrarla, pero con tantos monstruos era bastante difícil acercarse. Habrían tenido una oportunidad si pudieran encontrarse instantáneamente cerca de la falla, pero desafortunadamente no había nadie cerca que pudiera manejar ese equipo. Alguien gritó que había una criatura malvada justo encima del líder, y la niña apenas esquivó el mordisco e inmediatamente disparó un poderoso tiro. Desafortunadamente, un monstruo logró escapar, pero afortunadamente fue alcanzado por la flecha del arpón de alguien. Fue Sin quien estuvo en el lugar correcto en el momento correcto y logró detener al monstruo. Sarah se sorprendió al verlo, le pareció que el tipo se estaba escondiendo, pero todo este tiempo estuvo buscando el equipo necesario que pudiera ayudarlo en la batalla. Necesitaba un arpón para cazar flagelantes y creía que gracias a él le daría alguna ventaja en esta situación. La chica estaba extremadamente en contra de que Sin participara en la operación ya que era muy peligroso estar aquí, pero el tipo no quería escucharla porque aquí había bastantes cosas que hacer, y primero que nada se trataba del relato de cada civil. Sarah se alegró de escuchar palabras tan valientes del joven. Nunca pensó que las intercambiaría con nadie más. Según la situación, la mejor salida era cerrar la grieta lo más rápido posible, y Sin tenía una técnica de ki bastante efectiva y por lo tanto debía hacer frente a esta tarea. Sarah dijo que iría con él ya que era casi imposible cerrar la brecha y al mismo tiempo luchar contra los santos Ga. Sin preguntó si la chica tenía la misma técnica, pero desafortunadamente ni ella ni todo su equipo poseían dichas técnicas, pero ese no era el caso cuando el chico podía ir solo. El chico no tuvo más remedio que ofrecerse a sentarse boca arriba y se inclinó un poco y en ese momento la chica se rió a carcajadas porque era demasiado inesperado. Sarah no pudo discutir con Sin y nunca hubiera pensado que el chico fuera tan sencillo, pero respondió que confiaría en él. La chica se volvió hacia uno de los chicos del escuadrón y le ordenó que ordenara a todos a partir de ese momento cómo iban a cerrar la grieta. El soldado no podía creer que su comandante fuera a una misión tan importante con un recién llegado y en el camino inmediatamente se toparon con una manada de monstruos. Sin y Sarah esquivaron hábilmente el ataque e incluso lograron atacar y se dirigieron directamente a la entrada de la grieta. Cuando los muchachos dieron el primer paso, se encontraron cerca de la falla, hacía calor y humedad allí, como en los trópicos. El aire era demasiado escaso para respirar, se hacía cada vez más difícil respirar. Entonces Sarah notó algo, lo que vio hizo que se le congelara la respiración y sus ojos apenas se movieran. Había cazadores que luchaban desesperadamente contra los monstruos, pero no había forma de ayudarlos. Como era de esperar, los Maruchans hicieron todo lo que estuvo a su alcance para cerrar la brecha y se enfrentaron a los Giasens. Esto solo significaba que había un destructor de grietas cerca y se activaba introduciendo una cantidad significativa de aura y cerraba la grieta. A juzgar por el número ya ingresado, los Maruchans casi habían completado el trabajo y solo necesitaban una persona y solo tenían que ingresar un poco. Pero entonces apareció un santo de primera clase, Ga, que era un monstruo de nivel 6. Un monstruo de primera clase del sexto nivel es la esencia alfa entre todos los santos de Ga. Este horror destruyó a todo el grupo de asalto y los chicos no tuvieron más remedio que derrotarlo. Pero Sarah no sabía si tenía suficiente energía central para luchar contra él y cargar contra el destructor de la grieta, pero en cualquier caso, tenía que hacerlo porque no había otra opción. Pero de repente Sin bloqueó su camino, dijo que él se encargaría de todo y le pidió al comandante que le presentara el aura faltante.
La chica no estuvo de acuerdo porque el equipo Alpha había estado peleando aquí todo este tiempo y sería racional luchar contra el monstruo y dejar que el tipo se ocupara de recargar el destructor. Pero Sin utilizó toda su energía central para llegar hasta aquí y, por lo tanto, lo más probable es que su aura no sea suficiente para recargarse. La chica le pidió al chico que le concediera solo 5 minutos para introducir un aura y abrazarlo durante ese tiempo. El monstruo parecía burlarse de ellos y tratar de decirles que no había manera de que pudieran salir de aquí. El personaje principal no tenía mucha energía y necesitaba evitar sus ataques usando la búsqueda automática y actuar de acuerdo con tácticas de golpear y huir. Y en ese momento el monstruo inmediatamente atacó a Sin a una velocidad vertiginosa sin siquiera permitirle pensar ni un segundo. A pesar de la caza automática, el tipo ni siquiera pudo esquivarlo, y si no fuera por el abrazo de la reina, simplemente lo habrían hecho pedazos. El personaje principal sintió como si hubiera sido atropellado por un camión. Por un segundo la piel del monstruo brilló intensamente mientras elevaba su temperatura corporal y aumentaba su fuerza. No había nada que hacer, era necesario entretener de alguna manera al monstruo y las tácticas de golpear y huir no funcionaron del todo y el personaje principal decidió cambiarlo. Era necesario cambiar su trayectoria para recargar, y para ello era necesario activar el modo de ataque. Todo lo que se necesitaba era invertir toda la energía restante en este ataque, y usa esto tan pronto como se recargue para atacar su punto débil, pero el riesgo era que el tipo pudiera morir si la energía del núcleo se agotaba, entonces todo terminaría para él. Si no detenía su recarga, no había manera de que pudiera sobrevivir, si no lo atacaba en un punto débil, entonces moriría. Y en ese momento Sin recordó las últimas palabras de Sarah de que le confiaba completamente su propia vida. Sin le dijo que haría lo mejor que pudiera y que, por lo tanto, debía llevar el asunto hasta el final. El personaje principal estaba preparado para el próximo ataque del monstruo y lo esperaba más que nunca. Corrieron el uno hacia el otro y fue necesario dar un solo golpe para completar el gol tanto de uno como del otro. Se perdieron literalmente en un instante. Si hubiera otras personas cerca, es poco probable que alguien hubiera notado cómo golpeó Sin, pero afortunadamente el tipo logró concentrar toda su energía en un solo golpe y le cortó la pata al monstruo. Nadie había oído nunca un grito tan fuerte, el golpe cayó exactamente en el punto débil del monstruo, pero desafortunadamente, el límite de energía de su cuerpo casi se agotó. El cuerpo se negó a escucharlo y no era realista llevar a cabo tal ataque por segunda vez. El monstruo comenzó a intentar despegar para escapar lo más lejos posible y comenzar a regenerar su cuerpo. Sin no podía permitirle hacer esto, luego tomó el equipo y apuntó el arpón directamente al cuerpo del monstruo. A pesar de que Sin logró atrapar al monstruo con una flecha, sus fuerzas se agotaron y en esta batalla el monstruo ya prevaleció sobre el héroe. El chico comprendió que a ese ritmo simplemente no podría retenerlo y tarde o temprano lo dejaría ir. Afortunadamente escuchó la voz de Sarah quien gritó que todo estaba listo y el destructor del rift estaba cargado y en unos segundos se activaría. La grieta comenzó a cerrarse y necesitaban salir de aquí lo más rápido posible. Carrosen no podía simplemente dejar a este bastardo aquí y pedirle que esperara porque el monstruo estaba tratando de salir de aquí a cualquier precio. Entonces al chico se le ocurrió una idea brillante. Ya que el monstruo pedía salir, ¿por qué no dejarlo ir y volar con él? Esto es exactamente lo que hizo el personaje principal en el camino, le tendió la mano a Sarah para que ella lo agarrara y pudieran salir de aquí con éxito. Le gritó a la chica que se sujetara fuerte ya que ahora se abrirían paso, y unos segundos más tarde estaban en su planeta de origen. Afortunadamente, lograron salir, aunque estaban demasiado alto sobre el suelo. Pero esto no fue suficiente y era necesario terminar con él antes de que se volviera loco y pidiera apuntar al lugar del que sobresalía el arpón y luego podría encargarse de él usando una bala de aura. Sarah hizo una buena pregunta sobre cómo iban a aterrizar desde tal altura, pero hubo muy poco tiempo para resolver esta pregunta. Se agachó un poco, tomó el arma, apuntó bien y disparó un tiro certero que arrojó al monstruo directamente al suelo del centro de negocios. Los chicos lograron aterrizar directamente en el piso de abajo y completaron con éxito su tarea. Sarah estaba increíblemente feliz, gritó fuerte que lo habían hecho y derrotaron al monstruo, pero Sin no la escuchó, él yacía y se movía, cuando ella le quitó la máscara, lo vio inconsciente. Luego se acercó aún más y escuchó una respiración tranquila y luego se dio cuenta de que él simplemente se había desmayado y ella se asustó en vano. Los dos estaban en el piso roto de un edificio abandonado y a pesar de que Sin no la escuchó, ella le agradeció el trabajo bien hecho porque fue una gran cacería.
Se recibió información sobre el cierre de la grieta y en este momento se estaba llevando a cabo la búsqueda de los santos Ga restantes y el personal médico estará listo muy pronto. Cuando le miró el cadáver del monstruo principal, no podía creer que estos dos todavía lograran hacer esto. Al día siguiente, Sin se despertó en el hospital y por alguna razón sintió algún tipo de incomodidad. Todavía era doloroso levantarse de la cama y todo fue por culpa de ese santo Ga de primera clase. De repente sonó la voz de Kem. Añadió que escuchó cómo el chico logró sacarlo y también notó su largo sueño de 2 días. El entrenador preguntó por el bienestar del chico y bromeó diciendo que aún no sabía qué diagnóstico le habían dado los médicos. Le entregó la carpeta y dijo que les esperaban grandes cosas en un futuro próximo y deseó una pronta recuperación. El personaje principal tomó la caja y preguntó qué era y Ken respondió que ahora lo descubrirás todo. Había 5 rangos de cazadores en total, el rango más bajo de bronce, plata, oro y el rango de platino más importante. Todos ellos dependían de los resultados de 2 temporadas de evaluación anual de los cazadores. En general, este es el rostro del cazador, reflejando su poder, riqueza y todo lo demás. Y en ese momento, el entrenador le entregó al personaje principal una caja que contenía una insignia de rango plata. Sin tomó esta caja y no podía creer que justo frente a él estaba la misma insignia de plata. Ken casualmente sacó la insignia de la caja y dijo que fue enviada la última vez y que la iba a entregar inmediatamente después de la caza. Pero sucedió lo siguiente, miró hacia la urna y metió un magnífico triple directo a la canasta que estaba en el suelo. El chico se desanimó por lo que acababa de hacer el entrenador, pero añadió para que Sin no se preocupara porque esa baratija no valía nada. Esta insignia se le dio al personaje principal por derrotar a la hormiga y, por el momento, era absolutamente inútil. El hombre añadió que para las insignias hasta el rango oro se utiliza metal falso, pero luego había una auténtica y la insignia de platino estaba hecha de un metal como Platino Plus. Esta vez el comité trabajó rápida y claramente y lo envió justo antes del final del día y le entregó al chico una caja verde. Sin no podía creer que en sus manos tuviera el verdadero rango de platino más alto, solo lo recibieron los 20 mejores cazadores del mundo y en este momento se encontraba en el puesto 19. El entrenador preguntó cómo se sentía ahora el personaje principal, pero no pudo decir nada porque sus emociones lo abrumaban por completo. Ken quedó completamente satisfecho con el éxito del personaje principal, le guiñó un ojo y agregó que ahora es un ranking y lo felicitó por su nuevo logro. Sin estaba en el metro con estilo oficial y estaba esperando la siguiente parada. Junto a él estaba un chico que estaba viendo una transmisión de noticias en vivo desde una tableta. El señor Kanye estuvo presente en una entrevista en la que dijo que un cazador llamado Paco contribuyó a la situación y que sin él todo habría empeorado. Todo este tiempo, todo el mundo hablaba activamente de un tipo llamado Paco, pero nadie sabía quién era ni qué aspecto tenía. En ese momento, el entrenador dijo que Sin realmente no sabe de quién están hablando porque todos hablaban de él y el personaje principal, con gran sorpresa, escupió toda la comida de su boca. Este seudónimo fue inventado por el entrenador Kem. Pensó que sonaba demasiado genial, pero el personaje principal no entendía por qué era todo, pero resultó que estaba hecho para el público. Después de todo, ahora verán a Paco. El ranking en lugar de cantar. Pero si un chico quiere revelar su propia identidad, entonces será como una figura pública y señalará con el dedo directamente a la televisión. El periodista preguntó si podían creer que el caso de la ruptura se cerró por completo gracias a Paco y Sarah. Todo esto fue absolutamente cierto, solo gracias a su trabajo coordinado pudieron evitar víctimas entre la población. El periodista no dejó de hacer preguntas y añadió que le preocupaba que algunas personas no estuvieran de acuerdo con el estatus de Paco porque hasta ahora la historia no había visto un debut tan rápido de un ranking. Pero en esto no había ninguna diferencia, todos los logros de Paco quedaron grabados en la cámara de la corporación QR y cualquiera podía estar convencido de ello. El tipo no era responsable del centro de la grieta, sin embargo, llegó allí bajo su propia responsabilidad y riesgo, y cuando surgió el peligro, este tipo inmediatamente pidió ayuda, pero junto a los mismos hombres valientes como él, había otras personas que no se comportaron de la mejor manera en esta situación. Kanye no quería condenar a nadie, pero a diferencia de aquellos que anteponen su propia seguridad y riqueza, Paco fue el único cazador que se ganó este título. El hombre no entendía por qué le dan el estatus de clasificador, porque uno puede convertirse en uno solo basándose en los resultados anuales, y el sistema de clasificación existe para mostrar que los cazadores son personas que están listas para enfrentar el mal y proteger a la sociedad humana.
Kem se rió levemente ante estas palabras y agregó que este tipo no cambia y, como resultado, la corporación QR evitó el rift. Todo esto sucedió gracias a que Paco, es decir Sin, existe y por eso tuvieron que premiarlo para no caer en los ojos de los demás. Todo el mundo está escuchando sobre la tan esperada estrella o el segundo Lee llamado Paco. Si el personaje principal revela su identidad, puede ganar bastante dinero con las entrevistas, pero como se le permite participar en una cacería de gran complejidad, es mejor concentrarse en ella. Si el chico no demuestra de lo que es capaz, entonces su nota bajará cada vez y esto será una fuga en la presa que deberá cerrar. Todas estas palabras eran demasiado esperadas para el entrenador Kim y sabía que no en vano se le ocurrió este seudónimo y añadió sobre la gran noticia. La Asociación de Cazadores ha enviado una invitación a Paco y están reuniendo a los mejores cazadores del país para crear contramedidas contra la ruptura. La fama y la popularidad del personaje principal fueron, por supuesto, grandes, pero si se vuelve arrogante, habrá que posponer la recuperación, incluido el entrenamiento. Sin debe fortalecerse y concentrarse en mejorar sus propias habilidades y aprender nuevas técnicas. Cuando se acercó a un gran rascacielos en la entrada, lo recibió un guardia de seguridad que lo detuvo y le dijo que para entrar necesitaba mostrar un pase o una invitación. El personaje principal estuvo de acuerdo con gusto y le mostró los documentos, leyó atentamente quién estaba frente a él y le pidió que le adjuntara una placa. Cuando comenzó a comparar cuidadosamente los documentos, no podía creer lo que veía porque frente a él estaba un rango llamado Paco. El hombre gritó tan fuerte que el verdadero Paco estaba frente a él que toda la gente de la zona se volteó y empezó a preguntar en voz alta quién había visto a Paco. El guardia inmediatamente se disculpó por palabras tan fuertes y el personaje principal ya estaba bastante cansado. De repente un chico salió a recibirlo, lo saludó y le dijo que estaba feliz de conocerlo. Se presentó como De John. El chico dijo que si venía completamente solo, entonces podría hacerles compañía. Después de todo, nadie podría haber pensado que el recién llegado Sin resultó ser Paco y todos hablaban de que aún no se había unido a ningún grupo. De repente, desde lejos, alguien gritó el nombre de Sin tan fuerte que el personaje principal se giró ante el sonido y vio a Lee agitando la mano y sonriendo ampliamente en la distancia. El chico estaba increíblemente feliz con esta reunión y agregó que sentía como si no se hubieran visto en probablemente 6 meses. Lee era el tipo de persona que a menudo faltaba a esas reuniones y ahora, al venir aquí, tenía la sensación de no conocer a nadie. Abrazó a Sin de manera amistosa, como si se conocieran de toda la vida, y como él estaba solo, al igual que Lee, acordaron sentarse juntos, porque estar solos en un evento así era bastante incómodo. El tipo se volvió hacia De John y le dijo que se lo estaba quitando y que esperaba que el tipo no estuviera en absoluto en contra. Nadie podía creer que Sin se conociera tan bien y fueron a buscar un lugar donde pudieran sentarse más cómodamente, para que pudieran ver todo el escenario o donde nadie los viera. Cuando se alejaron un poco más, el personaje principal agradeció al chico por ayudarlo y sacarlo de una situación tan difícil. Le respondió que todo era nada porque estaba completamente familiarizado con eso porque lo sacó de allí. Todo fue exactamente así, pues el protagonista se sintió incómodo entre toda esta multitud cuando una jauría de perros salvajes rodeó al animal. Pero en cuanto aparece el león, inmediatamente huyen con el rabo entre las patas, de ahí que surge la pregunta, ¿qué animal se quedará tranquilo cuando se acerque el león? Solo Leo será este animal que se mantendrá tranquilo y reaccionará ante todo con sangre fría. Al chico le gustaba que lo halagaran. Después de todo, si fuera Leo, no pediría ayuda. Wally inmediatamente agregó que todavía no es un Leo, sino simplemente un cachorro de león que probablemente nunca crecerá y se volverá independiente. Cuando comenzó el evento, el hombre desde el escenario agradeció a todos los que, a pesar de la apretada agenda, pudieron asistir a esta conferencia y sugirió comenzarla de inmediato. Habló de monstruos que aparecen estrictamente en determinados lugares o zonas de su supuesto hábitat. El presidente de la Agencia de Protección Especial dijo que se habían descubierto monstruos que solo se encontrarían en América del Norte, pero recientemente se encontraron con aquellos que se desvían de esta norma. Así como hectáreas que aparecen solo en las cadenas montañosas de América del Norte terminaron de manera inusual en su territorio. Debido al reciente incidente, la Agencia de Protección decidió tomar contramedidas y convocar a los mejores cazadores y actualmente está colaborando con otras organizaciones reconocidas para evaluar la situación con todos los recursos disponibles. El personaje principal se sentó a su lado y no podía creer las palabras que Lee le dijo que él era solo un cachorro de león que pronto crecería por completo.
El chico sugirió que habláramos de ello más tarde. Para ser honesto, solo quería agradecerle enormemente a Sin. Su hermana está en China y cuando se fue, sus ojos brillaban con confianza y todo fue gracias a él. El personaje principal se alegró de escuchar esas palabras, pero en su opinión ni siquiera hizo nada especial. Si hablamos de China, a la reunión también asistirán sus representantes y como se trata de una crisis global, también deberían estar interesados en lo que está pasando. Sería beneficioso para el personaje principal pasar por esto, pero el tipo no entendía de qué estábamos hablando. Al final resultó que, en China hay una acumulación bastante grande de todo, desde personas hasta monstruos, la escala de lo que está sucediendo fue muy diferente de otros lugares, y si Sin va allí, definitivamente sentirá esta emoción. Singa todavía no entendía por qué dijo eso primero, Lion Cub, luego China, de qué se trataba, el tipo no entendía completamente lo que quería decir. Todos eran genios realmente así y trataban de descubrir qué pasó pero podían ofenderlo y Sin decidió no hacerlo. De esta manera, la agencia de defensa adoptará una postura agresiva hacia las fisuras en lugar del enfoque pasivo habitual. Y en ese momento, el personaje principal se volvió hacia la expresión de Lee. Por ello, a partir de hoy, la agencia de protección legalizará el buceo de cazadores en fallas. Y fue una noticia simplemente increíble que lo sorprendió, mientras que otros experimentaron una alegría increíble. Esto en la industria de los cazadores significaba que para una mayor investigación y caza, permanecerían en el sitio de la grieta incluso después de que se cerrara y cuando la existencia de los cazadores y su fuerza fueran suficientes para aplastar a los monstruos. La humanidad comenzó a mostrar interés por las criaturas que superaban el otro lado de la falla, su estudio y colonización se hizo posible. La gente estaba llena de expectativas y por eso recurrieron a acciones arriesgadas, es decir, se sumergieron en el Rift y, sin embargo, las consecuencias de tal ignorancia resultaron ser terribles. No solo los cazadores fueron destruidos, sino que también el ejército con equipo especial fue casi borrado de la faz de la tierra. Después de todo, todos luchaban en su propio territorio. Los únicos supervivientes de esta tragedia estaban psicológicamente inestables debido al trauma y solo repitieron estas palabras, tras lo cual tales acciones fueron declaradas ilegales. Naturalmente, el buceo continuo todavía estaba prohibido y nadie podía permitir que los cazadores se expusieran innecesariamente al peligro. Por eso su estructura se ocupará cuidadosamente de reclutar un equipo de cazadores calificados que realicen el buceo con determinación. Asimismo, la participación de los cazadores seleccionados se realiza exclusivamente de forma voluntaria, aceptar o no tan peligrosa tarea era una elección puramente personal de cada uno, pero la inmersión era el sueño de cada uno de ellos. Ninguno de los cazadores podría perder esta oportunidad, si lo logras, obtendrás toda la gloria y la riqueza. La atmósfera cambió mucho y no se impusieron restricciones a los cazadores durante la inmersión. Se permitía cualquier acción siempre que pudieran recopilar la mayor cantidad de información posible, todo el botín y los trofeos serían recibidos por los cazadores que los consiguieran. Llegó el turno de los candidatos y el hombre nombró al primer grupo, que se creó únicamente a partir de la clase de cazadores de clase alta. El hombre clasificó a Lee en el primer lugar y en el cuarto lugar. Kim Sin lo felicitó con gran alegría por esta oportunidad. Y la última persona que nombró el jefe de la asociación fue el puesto número 19 y resultó ser Sin, quien se sintió desanimado por esta decisión. Todos se horrorizaron al enterarse del rango 19º, que resultó ser el más bajo y nadie entendía lo que estaba pasando, porque el 19º era solo Paco y nadie entendía por qué nombraron a Sin, quien era un recluta y obtuvo el primer lugar en el examen. Pero el hombre llamó a todos a la calma. Después de todo, todavía están en el proceso de anunciar el equipo y pronto podrán hacer todas las preguntas que les interesen. De repente, un tipo tomó el micrófono y gritó que se oponía a que era Jaff, quien era uno de los líderes de la compañía Heaven and Earth y era el dueño del 8º rango. Pensó que había inconsistencias aquí porque Sin era un recién llegado entre los recién llegados que recibieron una licencia no más de 6 meses atrás y aunque tenía un rango, ¿cómo podían asignar a un joven a una misión tan importante cuando había tantos cazadores profesionales alrededor? Los primeros candidatos fueron designados en función de su supervivencia y conciencia. La asociación también tuvo en cuenta las conexiones con empresas, escogieron a los que no eran miembros de las mismas y, por último, tras revisar los medios electrónicos con la actuación de Sin, concluyeron que estaba suficientemente cualificado.
Pero nadie presente en la sala se dio cuenta y tal vez se editaron materiales que aún no se habían mostrado al público. Lee se dio cuenta de que el director de la empresa era un cazador demasiado poderoso que quería promocionar a aquellos que no estaban en la lista. Trató de decir que no había ninguna razón para darles una oportunidad a los recién llegados y como Sin era uno de ellos, esperaba eliminarlo fácilmente. Por lo tanto, cuestionó la elección de la agencia de defensa y sería bueno escuchar al menos algunas recomendaciones o evidencia de otro grupo acreditado. Entonces una voz del público gritó que podía aportar todas las pruebas que se le pudieran solicitar. Fue Sarah de la compañía QR. Ella declaró oficialmente que tenía plena competencia sobre Sin y que no debería haber dudas al respecto y la chica responde plenamente por su propio rango. Todo esto sonó como algo provocativo en el aire y Sarah con el segundo rango también habló y si nadie la interrumpió, entonces esto solo significaba una cosa, la compañía QR estaba completamente del lado de Sin. Y la habilidad, la experiencia y los logros personales de Sarah habían sido reconocidos desde hacía mucho tiempo y dado que una persona así, que se distinguió mientras cazaba monstruos, hacía tales declaraciones, otros cazadores ya no podrían evitar reconocer a Sin. Y ahora Jaff ya no tenía ninguno. No intentó interrogar a Sin, pero señaló que la habilidad más importante para los cazadores de buceo era la evaluación correcta de la situación. Solo podía usar ataques cuerpo a cuerpo y los cazadores no siempre tenían ventaja en el terreno, pero algunos aspectos y habilidades superiores no podían ignorarse. Nadie en la sala pudo escuchar este discurso, que parecía un completo escalofrío, y los demás tampoco estaban contentos, y lo más probable es que él también lo notara, pero no lo hizo por el bien de la autoafirmación. En ese momento, Sin se levantó y dijo que él también tenía algo que responder a esto y sorprendió enormemente a Lee, que estaba sentado a su lado, con tales acciones. Cuando el chico se puso de pie, se presentó y dijo que quienes dudaron de su candidatura los comprende completamente y se disculpa por ello y agradeció enormemente a quienes lo apoyaron. Y como era necesario demostrar competencia, no vio ninguna razón para rechazar tal oportunidad y por eso planea cooperar con la agencia de defensa con todas sus fuerzas como cazador para que la inversión sea factible. Y si el chico entendía las preocupaciones de todos los que estaban en la sala, con su permiso, con gusto demostraría sus escasas capacidades aquí y ahora y pediría permiso al presidente de la asociación. Y el hombre desde el podio dijo que es una gran idea y que si lo hace, definitivamente todas las dudas desaparecerán y aprueba plenamente la propuesta de Sin y le pidió que actuara de inmediato. La gente gritaba que eran profesionales y que simplemente no eran entidades y que habría algo que ver y todos querían ver cómo Paco se follaba a Jaff en la televisión en vivo. El hombre del sombrero dijo que casi se aburría cuando empezó a suceder algo interesante. El personaje principal pasó por controles e inspecciones adicionales y antes de comenzar la prueba se le pidió que eligiera una de las armas. Sin inmediatamente eligió un arma llamada Galera y era el segundo nivel. Era efectiva contra los monstruos y aumentaba la fuerza de los propietarios y era la principal para muchos cazadores con la excepción de los tipos sí y esos. Todos se sorprendieron cuando el tipo eligió esta pistola porque Sin no poseía energía psiónica y por lo tanto definitivamente no podía usarla. Esta acción no impresionó especialmente a nadie porque era una pistola normal y nadie entendía qué podía hacer con ella y qué estaba haciendo realmente el tipo, que es lo principal que hay que aprender entonces y ahora. Y luego todo irá como un reloj, pero a veces esto no es suficiente. Estas fueron las palabras que dijo Kim Sin mientras realizaban ejercicios en el campo de entrenamiento. Todos usan energía aquí y el personaje principal puede quedarse atrás de los demás si no entrena hasta perder su pulso y esos son muy diferentes a esto, son heredados o innatos, por lo que pueden hacer algo que la energía aquí no es capaz de hacer y Sin entenderá esto solo cuando lo vea. Además, no tenían la historia antigua del ki como China o Japón, había pocas personas en su país que pudieran transmitirla a otras generaciones. Entonces, Kim creó algo especial para Sin y transfirió su propio ki de paso de araña porque lo había usado antes y ahora quiere transferirlo a una persona confiable. El entrenador le pidió al chico que recogiera equipo de protección porque esta sería su segunda lección. El personaje principal hizo un disparo loco con la ayuda de energía adicional. La fuerza del disparo fue tan poderosa que atravesó la caja de la bala. Nadie podía creer este desarrollo de los acontecimientos, y solo para Jaff todo fue exactamente como esperaba de este chico. Si una persona no tuviera esa energía, no podría controlar el aura que emana del cuerpo. Y, sin embargo, Sin adoptó el ataque de ki que desarrolló Kim,
Y ambos llegaron a un acuerdo unánime para darle a esto un nombre inusual que se llamó parásito Qi. Todos los que vieron esta prueba quedaron horrorizados por lo sucedido porque el aura acababa de explotar ante sus ojos cuando todos creían que era solo una bala común y corriente. Sarah se dio cuenta de que él estaba poniendo su propia aura en el campo y sosteniéndola todo este tiempo. Había una sensación de que, además de la explosión, también estaban cortando con una espada desde el interior un número infinito de veces. Y no parecía energía ni nada parecido. Todo parecía como si el personaje principal hubiera logrado esto manipulando energía y aura Qi pura. Después de este momento, Sin se volvió hacia el pasillo y le preguntó si podía demostrar que podía hacer frente a la tarea y nadie tuvo ninguna objeción. El jefe de la asociación se volvió hacia Jaff y le preguntó si tenía alguna pregunta, porque el personaje principal estaba esperando su respuesta. Como uno de los que pidieron pruebas, exigió expresar al menos algunas reflexiones sobre lo que vio. El hombre gritó que entendía todo sobre las calificaciones de Sin y la decisión de las agencias y admitió que sus dudas eran apresuradas. A Sin le gustó esta respuesta y le agradeció al chico y con esta maravillosa nota todos decidieron finalizar la conferencia y trasladarse al salón de banquetes. En el salón de banquetes, todos saludaron y admiraron el canto, porque rara vez alguien había podido ver este tipo de energía antes. Todo esto fue demasiado humillante y debería haberse detenido cuando QR se puso de su lado, pero esto no sucedió. Dos hombres con trajes blancos se acercaron al chico, uno de ellos era el presidente Jin, quien saludó al chico y le dijo que ellos también estaban invitados aquí. Este hombre era el presidente de la rama coreana de la megacorporación TENS, que expandió su influencia no solo en China sino también en toda Eurasia. El mejor lugar de toda Asia con una enorme área de diversidad de monstruos y leyes de caza laxas, cualquier cazador extranjero soñaría con ir a China, pero debido a la ley para proteger a los profesionales locales, era difícil para los forasteros conseguirlo. Solo se puede conseguir un visado firmando un contrato con una megacorporación de este tipo, y esto era bastante realista, ya que en China había escasez de mano de obra y los dos mejores grupos de cazadores de Corea lucharon a las puertas de China, pero sin éxito, con la excepción de un caso. La hermana Li fue la única que fue aceptada en China y todo porque uno de los 10 mejores del país, el maestro de la espada del huracán Hingon, de tercer rango, la tomó como su propia alumna. Gracias a las relaciones amistosas con Li, a quien de alguna manera se le envió una solución temporal, la decisión fue apoyada y, además, la energía Qi de la niña era apropiada para usar con las técnicas de Qi de Hingon. Pronto pudieron elegir segundos o incluso terceros, por lo que era necesario congraciarse con la confianza de este hombrecito del sombrero. Dijo que venir aquí fue una gran idea porque pudo ver algo demasiado impresionante para él, pero desafortunadamente, solo pudo ver la humillación de Jaff, pero el chico lo ocultó hábilmente y preguntó si realmente se trataba de cantar y confirmó que era solo un Qi ordinario. Pero el hombre no estaba en absoluto interesado en mirar su técnica, estaba interesado en algo más, estaba interesado en Sin como persona. Jin sabía que el personaje principal recibió una licencia hace 6 meses y dijo que el tipo era realmente genial porque aprenderlo en tan poco tiempo estaba en un nivel poco realista. Desde su punto de vista, podría parecer nada más que un juego de niños, pero ¿no era demasiado grosero decir que tal técnica era inútil? El hombre no pensó que encontraría a alguien tan interesante aquí y le preguntó a su compañero qué pensaba al respecto, pero de su compañero solo quedó una sombra. Después de todo, nadie se dio cuenta de cómo el chico iba a cantar. Luego de demostrar sus habilidades, el personaje principal se encontraba en el parque y descansando en una banca, temía haber ido demasiado lejos con sus habilidades, aunque estaban lejos de ser las ideales. Sin embargo, no cometió ni un solo error. Había un ligero nerviosismo dentro de él, pero en cualquier caso, mostró adecuadamente sus propias habilidades y ya podía presumir de esta técnica. De repente, el personaje principal escuchó un fuerte viento detrás de él. Cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Fue tan rápido que el hombre corrió alrededor de él y terminó justo enfrente de su cara, confundiéndolo así. Cuando el chico finalmente lo encontró, fue una sorpresa para él ver a este hombre en ese momento. No entendía quién era y cuando logró acercarse a él, el hombre no dijo una sola palabra y ni siquiera se presentó. Solo hizo una pregunta: ¿Sin estará cara a cara con él? Pero resultó que este extraño hombre hablaba chino y, lamentablemente, Sin no entendió ni una palabra de su parte. No podía esperar encontrarse aquí con una persona que hablara chino, y esto solo significó que a esta conferencia también asistieron personas de China.
De repente se escuchó un fuerte grito. Era un hombre con un sombrero en la cabeza quien le gritaba a este compañero, porque le había advertido anteriormente que el hombre debía dejar de caminar a donde quisiera porque podría volver a crear problemas innecesarios a cualquiera. Luego de que el hombre vio que Sin no estaba lejos de él, inmediatamente se quitó el sombrero y sinceramente pidió perdón por las molestias causadas. El personaje principal se sorprendió mucho de que el extraño supiera su nombre, pero resultó que vio su reciente actuación. El hombre sacó una tarjeta de presentación y se presentó como Jin, que era el presidente de una gran empresa Tencent en Corea y estaba muy ansioso por discutir algo con el personaje principal. Si hace unos meses le hubieran dicho que tendría la oportunidad de trabajar en el mejor grupo de cazadores de China, se habría reído a carcajadas, pero, por desgracia, esta es la realidad. El hombre miró hacia su compañero y dijo que este mocoso que lo acompañaba se llamaba Chira, quien era su sobrino, era un excelente cazador, pero por su impaciencia causaba molestias a muchos, incluido Sin. El chico interrumpió al hombre y le dijo que, desafortunadamente, ni siquiera lo entendía y que todo estaba completamente bien y le preguntó de qué quería hablar Jin con él. Aunque el hombre era el presidente de una gran empresa en Corea, no vino aquí para resolver problemas laborales. Solo quería establecer vínculos estrechos con el personaje principal. Un interés tan extraño por el personaje principal despertó grandes sospechas y el chico no respondió nada, pero se mostró extremadamente cauteloso. Desde que Sin se convirtió en cazador, debería tener una idea sobre esta empresa, porque no era muy conocida en los círculos generales. El propietario de esta empresa también era un cazador, un hombre que confiaba en técnicas tradicionales probadas durante siglos y que solo pertenecían a estudiantes dignos. Chira y Jin eran fieles seguidores y cuando vieron las habilidades demostradas del personaje principal, pensaron que frente a ellos había una persona digna de heredar sus tradiciones. El hombre se disculpó de antemano por su mala educación, pero admitió que grabó su actuación y lo envió directamente al maestro, que también es su empleador. Y hace poco recibió de él una respuesta que Sin quería escuchar con muchas ganas ahora mismo. A su maestro divinamente superior le gustaría reunirse personalmente con el personaje principal porque creía que podría convertirse en un discípulo digno. Sin no entendió de inmediato que estábamos hablando de los 10 mejores maestros de China, y lo era, pero desafortunadamente no pudo decir nada más sobre este maestro. El hombre añadió que el chico solo podría entender todo por sí solo cuando lo conociera en persona, porque la persona aparentemente inalcanzable le daba la única oportunidad en la vida. Pero para ser reconocido como su alumno, solo era necesario cumplir una condición, lo que sorprendió mucho al chico. Si alguien quiere convertirse en su alumno, tendrá que olvidarse de todas las demás técnicas que aprendió anteriormente. Nadie iba a limitar al personaje principal en el entrenamiento, simplemente no permitían que los estudiantes estudiaran otras técnicas extranjeras y otras habilidades. Por ejemplo, Sin ya no podría utilizar las técnicas y habilidades que había demostrado y tampoco podría utilizarlas sin el permiso del maestro. Después de estas palabras, el chico inmediatamente interrumpió al genio y le dijo que se negaba y le agradeció por esta oportunidad, lo que sorprendió mucho al hombre con tal respuesta. El personaje principal escuchó en estas palabras que debía romper todo vínculo con el maestro actual, esto era todo lo que intentaba transmitir y era absolutamente cierto. El chico agradeció al hombre por tan magnífica oferta, pero desafortunadamente él la rechazó porque no podía aceptarla de ninguna manera. El hombre no podía creer que el chico se negara tan fácilmente, entendió que Sin valoraba la conexión con el maestro actual. Pero esta era la única oportunidad en la vida, pero el personaje principal no veía el sentido de seguir discutiendo tal trato. Después de este diálogo, el chico se fue y Chira le preguntó a su tío qué le había dicho ese hombre. El hombre estaba completamente furioso, gritó que este monstruo había rechazado su oferta y parecía demasiado estúpido de su parte. El personaje principal estaba harto de las técnicas existentes y no necesitaba en absoluto otras nuevas. Entonces Chira ya no pudo contener sus propias emociones y comenzó a contarle al chico todo lo que tenía en mente y Jin le preguntó si quería escuchar esta traducción. Chira gritó que el tipo era un cobarde estúpido y solo por un par de habilidades decentes no le importaba la única oportunidad en la vida, imaginando que sus propias fortalezas eran grandes. Las ranas como él en un estanque eventualmente se volverán inútiles para cualquiera. Al chico le pareció que no tenía sentido escuchar esto y decidió irse por completo. Pero luego escuchó la frase de que entrenar para eliminar a los cazadores de calidad le haría marcar el tiempo, y esta frase enfureció demasiado a los muchachos.
Sin se giró y le pidió al chico que se lo repitiera en la cara, porque ¿cómo se atrevía a hablar tan groseramente de su maestro? Estaba absolutamente furioso de que alguien se atreviera a insultar a un entrenador que había sacrificado tanto por él. Chira tenía demasiada confianza en sí misma y se rió de nuevo del personaje principal y dijo que si tiene demasiada confianza en sus propias técnicas, entonces ¿por qué no pelean entre sí? Jin intentó detener la disputa verbal entre los dos chicos y añadió que si Sin probaba las técnicas de su maestro, probablemente podría cambiar de opinión. El personaje principal aceptó con gusto esta oferta y esperaba que le mostraran todas las grandes técnicas de este maestro. Las siguientes acciones tuvieron lugar en un ring de lucha especial, donde todo tenía que desarrollarse según las reglas. Chira le preguntó a su tío qué debía hacer en esta batalla de forma rápida o lenta pero hermosa para mostrarle la diferencia entre ellos. A pesar de que el chico fue el primero en insultarlos, en su opinión, su tío les pidió que no menospreciaran a sus propios rivales. Pero Chira exageró ligeramente algunos puntos para agravar la situación. Ki y esas habilidades, la mayoría de los cazadores tenían técnicas que estaban solo unas décadas atrás. Sin embargo, en China estaban siglos, incluso milenios detrás de ellas. Rechazar tal oportunidad y la oferta del más fuerte del top 10 de China fue un gran error y quizás este pequeño no entendía del todo lo que estaba haciendo. Sin embargo, Jin lo consideraba un cazador muy talentoso y fue una gran sorpresa para Chira que su tío todavía estuviera tratando de ganárselo para su lado. El chico no estaba en contra de esto, pero le parecía que este chico no era de esos que se inclinarían ante cualquiera y podía saberlo con solo mirarlo. Pero Jin estaba seguro de que después de la derrota, Sin cambiaría por completo su actitud hacia esta propuesta. No había ningún genio que brillara solo. Osinka se identificaba entre aquellos que eran ese genio, y por lo tanto si se daba cuenta de que había un muro frente a él, definitivamente querría superarlo. Antes del comienzo de la pelea, Chira se volvió hacia Sin y le dijo que le permitiría golpearlo 3 veces. Pero el personaje principal se paró frente a él y observó en silencio como el chico mostraba unos 3 dedos de su propia mano y trataba de decir algo en chino, aunque sabía que no le hablaba en ese idioma. Chira quiso decir que no golpearía al tipo hasta que completara estos 3 golpes y de repente sonó un gong, lo que señaló que la pelea entre los oponentes ya había comenzado. Sin también comenzó a atacar y el primer golpe fue rápido, pero el hombre logró esquivarlo y para él no fue tan malo porque, según resultó, Sin fue más rápido de lo que pensaba. Pero inmediatamente al primer golpe le siguió un segundo, y este golpe encontró su objetivo y golpeó al tipo justo en el pecho. Para Chira esto era algo imposible porque no podía seguir sus movimientos y, además, se abrió por completo y, afortunadamente para él, ya habían pasado 3 movimientos. Y aprovechando el momento, el tipo lanzó un contraataque, gritó fuerte que ahora le tocaba y le dio un potente golpe con el puño. Carrosen bloqueó fácilmente el golpe, pero fue con tal fuerza que fue arrojado directamente fuera del ring, con la ayuda del cual se empujó y voló a una velocidad vertiginosa directamente hacia su oponente. Chira le gritó al chico que atacara y entonces sabría la diferencia entre sus poderes y no iba a perder contra él, y Jin vio todo esto desde un lado y grabó un video de esta pelea. El hombre observó ataque tras ataque y no podía creer que esto fuera posible porque las habilidades de Sin excedieron todas sus expectativas. Todos los esfuerzos que el tipo hizo para paralizar de alguna manera a Sin estaban condenados al fracaso y fueron completamente insuficientes. El chico estaba furioso porque el personaje principal podía simplemente esquivar sus ataques. Como una rata, estaba furioso y ya estaba perdiendo el control de su propio cuerpo. No podía tocar el cuerpo del chico de ninguna manera, todo parecía sin ningún entrenamiento o conocimiento de tecnología, era el movimiento habitual de un payaso de circo. Inesperadamente, Chira falló un golpe en la cabeza, pero estaba débil y estaba seguro de que la victoria sería suya y no perdería ante alguien como el personaje principal al otro lado del lago. Con sus habilidades, fue posible tomar ventaja con un solo golpe y de repente gotas de sudor comenzaron a fluir de su rostro. Fue completamente sorprendente para el que comenzara a sudar tan rápido, su cuerpo comenzó a temblar y este fue el primer signo de fatiga. Todo esto podría parecer que simplemente estaba actuando de manera caótica, pero no todo fue así en absoluto. Sin demostró la técnica de destrucción, aquella que se adapta al movimiento del enemigo. Hasta este momento, Chira nunca antes se había encontrado con tales técnicas, y probablemente sentirá que está luchando contra su propio depredador natural. El chico estaba absolutamente furioso,
no entendía por qué una y otra vez no podía conseguirlo y esto lo enojaba aún más. El chico tuvo poca paciencia y luego decidió pasar a la fase final del ataque e invitó al chico a intentar esquivar este golpe característico. Pero el personaje principal se adelantó a la curva e inmediatamente lo agarró por la cabeza y le asestó un poderoso golpe con la rodilla directo a la barbilla. El tipo se encontró de rodillas porque recibió un golpe en la rodilla justo en la cara, pero aún estaba consciente y no podía entender por qué Sinene usó su propia aura durante la pelea. Pero el chico no hizo esto a propósito, porque debido a la última batalla, usar el aura era demasiado difícil para él. Pero Chira siguió exigiendo que el personaje principal usara su propia aura para poder continuar la lucha. Luego el chico se volvió hacia el señor Jin y le preguntó si podía transmitirle algo ya que lo derrotó sin usar aura ya que tienen un ganador claro. Y a pesar de todo lo que era un charlatán corriente y nada más. El señor Jin esperaba que la derrota del personaje principal dañara su orgullo, pero Chira perdió con demasiada facilidad. Pero para el personaje principal no había nada sorprendente aquí, después de todo, son solo cazadores y su objetivo era luchar contra monstruos y proteger a los civiles. Y tal enfrentamiento entre dos clasificados no tenía absolutamente ningún sentido. Pero todo esto era solo parte de la provocación y parecía que Sin todavía era demasiado inmaduro para caer en este truco tan fácilmente. Estaba a punto de irse y añadió que ya no había necesidad de más discusiones sobre su propuesta entre él, Chira y el presidente Jin o quien estuviera al otro lado. Sin pidió no olvidarse de transmitir sus palabras al gran hombre que estaba viendo todo esto por teléfono y, si tenía algo que decir, que se comunicara con él directamente a través de la agencia o que acudiera personalmente al personaje principal. Y no les vendría mal disciplinar a sus subordinados para que alguien no cree accidentalmente un conflicto innecesario, como ocurre ahora. De repente, una voz desde el teléfono le pidió a Sin que se quedara y, si escuchó correctamente, entonces era una piedra en su jardín de un recién llegado y una persona con la que aún no se había reunido. El tío Jin inmediatamente comenzó a disculparse y dice que todo se debió a su estúpida decisión y que no había excusa para él. Su maestro no estaba particularmente enojado porque vio algo interesante y por eso estaba tranquilo. Gina estaba muy sorprendida por esto porque había estado bajo su mando durante los últimos 30 años y esta era la primera vez que escuchaba esas palabras de él. El maestro le comunicó por teléfono que tenía una tarea y que debía realizarla de inmediato. Según la noticia, se decía que el cazador Paco derrotó a un monstruo de segundo rango llamado Abak. Durante la cacería, Paco mostró su propio rostro, que fue incluido en la retransmisión en directo. Paco, en una entrevista oficial, manifestó su intención de obtener el primer rango. Quería centrarse únicamente en conseguirlo superando a un cazador como Lee. La ética de trabajo del personaje principal realmente asustó al chico porque estaba hablando con la prensa y por eso no quería que lo molestaran. Pensó que este hombre era bastante interesante y que alguien como él era como un cazador raro en su industria. Debería haber habido muchos más de estos tipos. Y esta pregunta se la hicieron al presidente Hilbert. Ocupaba el tercer lugar en el ranking de cazadores y era el jefe de la empresa Cielo y Tierra. El hombre pidió guardar este teléfono y no enviarles spam con esta noticia, y Jem no estaba completamente interesado en esto. Después de todo, ya tenía suficientes cosas que hacer. Hilbert solo quería que el tipo vendiera QR a Tennessee, como él dijo, nadie perdería su propiedad. Pero estábamos hablando de la tercera gran corporación de interacción entre Corea y China y todo estaba claro como el día y su consentimiento equivaldría a la venta de la empresa a China. Y luego el tipo le dijo al presidente que recordara solo dos cosas, en primer lugar, que Kani no era una especie de marioneta para él y, en segundo lugar, Tenso no iba a vender la empresa a la que dedicó toda su vida. Hilbert realmente lamentó que Kani rechazara esa oportunidad, pero esto significó que negó todo lo que se dijo y realmente pensó que era una gran oportunidad. Después de todo, en su opinión, China pronto superará a todos y ya están bastante atrás, porque hace 10 años nadie tomaba en serio su técnica aquí. Todos creían que podrían recuperar el tiempo perdido en el menor tiempo posible, pero desafortunadamente era posible mirar a su alrededor y ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Renacieron a las personas usando la técnica de inyectar energía en el núcleo, además, adoptaron muchas de las ventajas del sistema y la infraestructura administrativa, por lo que ahora están mejorando aún más, mejorando su propia técnica de ki. Sus pronósticos resultaron equivocados y el presidente Hilbert debería haberlo admitido y haber repetido una vez más la decisión a la que había llegado.
Podrán aprender todo de los chinos, además de su Elite 10, había un montón de libros y otros documentos destinados a la transferencia de técnicas militares, que TENS ha estado restaurando durante los últimos 10 años y muchas corporaciones ya lo han hecho. Se asociaron con él y compartieron la información que encontraron. Claro, sabía que ni siquiera lo usaban y ni un solo material fue aprobado para trabajar. Estas palabras del presidente le parecieron demasiado apresuradas. Pero en su opinión, recibieron la oportunidad de mejorar a cambio de un poco de libertad limitada. Sin embargo, si confiabas en ellos, podrías crear tus propios métodos nuevos, pero a Kanye no le interesaba esto y todo esto no cambiaría su decisión. De cualquier manera, tales palabras molestaron mucho al presidente, porque solo estaba tratando de convencerlo a pedido de TENS, pero creía que si QR no tuviera nada que ver con esto, entonces sería aún mejor. Entonces Gilbert le recordó a Kanye que debía saber que a veces en el camino hay un muro que no se puede superar. El hombre preguntó si había escuchado los resultados del equipo novato recopilados por QR. Después de todo, no fueron muy buenos y definitivamente no mejorarían en el futuro. Pero Kanye de alguna manera no pensó mucho en estas palabras de que el muro era completamente imposible de superar. El equipo militar renovado era definitivamente una oferta tentadora, pero Gilbert realmente no conocía las consecuencias de esta oferta. Estaba claro que TENS se involucraría en cualquier asunto interno, sometiéndolo todo a su propia empresa, y era demasiado obvio para estar de acuerdo al darse cuenta de esto. Entonces Kanye inquirió que el muro que no se podía superar era algo así como un cazador al que el presidente no podía vencer. Cualquier tonto sabía que el presidente lo admitiría de todos modos, y parece que la verdadera irritación en su alma la trajo nada menos que Sin. Después de todo, solía sentir que su propio cuerpo era ligeramente inferior, pero con la llegada de este recién llegado capaz de igualarlo, su incertidumbre se volvió completamente incontrolable. Por tanto, no hay nada de sorprendente en ese comportamiento porque estuvo influenciado por la intolerancia de otros cazadores hacia el canto. El tipo no sabía qué tipo de tecnología grandiosa le prometieron al presidente Gilbert, pero incluso con algo así, no había manera de que pudiera superar a Hunter Lee. Pero el hombre estaba esperando lo antes posible ese momento, el momento en el que pudiera demostrar todo lo contrario. Solo quedaba esperar a ver qué salía de ello, porque la empresa TENS estaba despertando bastante interés. Incluso si él no estuviera de acuerdo, otras grandes empresas podrían hacer lo mismo y no era de su competencia influir en sus decisiones, porque algo así sería un golpe para toda la industria y era necesario minimizarlo lo antes posible. Bueno, todo estuvo bien gracias a un factor. El nombre de este factor era Sin, y era interesante cómo actuaría en esa época de problemas. En ese momento, el personaje principal estaba en la calle, sentado en un banco y esperando con ansias el buceo de mañana, porque todos los preparativos habían sido completados y solo quedaba esperar. De repente, a su lado, escuchó una voz que le decía que disfrutar del cielo nocturno era completamente diferente a lo que hacen los jóvenes de los tiempos actuales. Pocas personas levantaron la vista para ver algo tan grandioso. El hombre se volvió hacia el chico y le preguntó si era Sin. Había estado en Corea recientemente, pero ya había visto su entrevista y quedó extremadamente impresionado. La gente podría haberlo tomado por una persona arrogante, sin embargo, el hombre no lo pensó así y el personaje principal agradeció al extraño por tales palabras. El hombre no era coreano, pero como tenía una vivienda aquí, visitaba a menudo este país. Y además tenía muchas ganas de verle la cara y estas palabras alarmaron mucho al personaje principal. Entonces el hombre miró al personaje principal por debajo de su frente y le preguntó nuevamente qué clase de anciano pensaba que estaba ahora frente a él. El personaje principal se asustó mucho cuando vio a este abuelo anormal e inmediatamente decidió en ese mismo segundo activar el modo de búsqueda automática. En ese mismo segundo, un poderoso golpe voló hacia él y afortunadamente, Sin tuvo la oportunidad de esquivarlo. Si el chico no hubiera tenido tiempo de presionar este botón, entonces todo habría terminado para él aquí y ahora. Este abuelo loco atacó al personaje principal usando solo su dedo como si fuera algo completamente insignificante. Este hombre estaba muy sorprendido de que el chico fuera capaz de esquivar un golpe tan rápido y poderoso. Gracias a la búsqueda automática, el tipo utilizó el intento habitual para evitar pelear con él e inmediatamente decidió que debía retirarse esta vez. Pero el abuelo siguió atacando una y otra vez, y gracias a las nuevas técnicas que aprendió, el personaje principal pudo mantener la distancia. Después de repeler con éxito el ataque,
Esta acción interesó mucho al hombre y se acercó y preguntó qué tipo de técnica interesante era esa. El chico se sorprendió demasiado cuando vio que el hombre, literalmente, en un segundo se encontraba detrás de él y esto le planteó demasiadas preguntas. Entonces Sin decidió separarse de este incomprensible abuelo y utilizó su mejor técnica de carrera, y literalmente en unos segundos estaba a un par de decenas de metros de él. No importa cuánto le pareciera al personaje principal que se había adelantado a sí mismo, su abuelo inmediatamente lo alcanzó y literalmente se encontró detrás de él. Le tomó literalmente un fuerte golpe en la espalda para que el hombre volviera a caer al suelo. Cuando estaba abajo, el abuelo loco se le acercó y le dijo que el tipo duró más de lo que pensaba, e incluso lo obligó a moverse un poco, lo cual fue sorprendente porque si quisiera, el tipo ahora podría presumir ante alguien de este enfrentamiento. El cuerpo de Sin quedó completamente inmovilizado. Todo esto se debió a que recibió un golpe en un punto doloroso y quedó paralizado por un tiempo. El hombre estaba desconcertado por el hecho de que había pasado tanto tiempo e incluso si solo estuviera bromeando, nunca hubiera pensado que lo obligaría a dar tantos pasos. Entonces el hombre le pidió al chico que no se enojara demasiado porque en ese momento se encontraban en una calle muy transitada donde los transeúntes ya estaban filmando todo lo que estaba sucediendo con la cámara de su teléfono personal. Los transeúntes reconocieron a la joven estrella, pensaron que se trataba del rodaje de una nueva película cuyo protagonista era Paco. Desafortunadamente, había demasiados ojos adicionales y por eso el hombre ya no podía hacerle nada al personaje principal y por eso sugirió volver al tema anterior. Pero a pesar de una cantidad tan grande de golpes poderosos, el personaje principal pudo encontrar la fuerza para moverse al menos un poco, lo que sorprendió mucho a este anciano. En un momento, Simka encontró la fuerza para decir que si él es la persona que cree que es, entonces cree que esta vez no estaría de más disculparse con él, porque este tipo de acción era absolutamente inaceptable. El hombre respondió que acababa de librarse de la parálisis y era porque obligaba a la energía a circular por todo su cuerpo, pero el tipo gritó que estaba haciendo preguntas aquí y este hombre siempre estaba haciendo algo, no prestar atención a los demás y superar esta parálisis le causó un dolor infernal. Entonces el hombre no pudo soportarlo y respondió que estaba aquí por una sola razón, que siguió su ejemplo, porque el personaje principal pidió este encuentro cara a cara. Un hombre extraño le tendió una caja roja al personaje principal y le preguntó si quería hacer una apuesta con él. Esta propuesta sorprendió mucho al protagonista y respondió por qué debería aceptar esta apuesta. Entonces el hombre estiró sus manos hacia arriba y dijo que no iba a cumplir sus condiciones tan fácilmente. Después de todo, no importa cuán especial fuera el conejo entre sus propios hermanos, a Lev no le importaba en absoluto. La situación era que si este hombre era superior al personaje principal, entonces no debería haber pedido perdón, pero ese no era el caso en absoluto. Quería decir que se disculparía tan pronto como el tipo alcanzara su nivel. Pero Sin dijo que no estaba obligado a estar a la altura de sus expectativas y luego el hombre respondió que no había nada que hacer al respecto. Al fin y al cabo esconderse con el rabo entre las piernas era una forma de supervivencia para los débiles y comprendió todo perfectamente. Y esto fue demasiado débil por parte del personaje principal y una vez más repitió esta pregunta de qué piensa sobre la apuesta entre él y el anciano. Si Sin gana esta apuesta, el hombre promete disculparse con él y su mentor y también darle algo. Si un chico descubre que hay en esta hermosa caja roja, probablemente se sorprenderá mucho. Bueno, si el chico pierde, se convertirá en su alumno firmando un contrato. Este era el objetivo principal del anciano, de lo contrario, ¿por qué haría un viaje tan largo? Quizás aún así decidió contarle a Sin sobre Pari, porque de repente lo aceptaría. Las reglas eran extremadamente simples, harían exactamente lo contrario. El anciano debe huir y Sin debe atacarlo. No habrá ataques de su parte, y si el tipo lo toca al menos una vez, entonces la victoria será suya. Además, el personaje principal podría incluso intentar robar la caja roja que estaba en manos de este hombre. Literalmente, unos segundos fueron suficientes para que Sin tomara una decisión sobre esta apuesta, y decidió no desperdiciar esta oportunidad y probar sus propias habilidades e inmediatamente aceptó. El hombre sabía que tomaría la decisión correcta y luego se ofreció a irse de aquí, pero Sin se negó y se ofreció a hacerlo aquí y ahora. El hombre dijo que nunca había perdido una apuesta en su vida y Sin le respondió que para todo hay una primera vez. Como tomar la caja parecía una opción más fácil, el personaje principal decidió hacer precisamente eso. El anciano respondió que el tipo realmente cree que puede robarlo tan fácilmente.
Y en ese momento miró su mano y esta caja ya no estaba en ella. El hombre hábilmente se dejó engañar por el truco del protagonista, por un segundo se distrajo porque la caja que tenía en las manos desapareció e inmediatamente recibió un golpe justo en la frente. El chico completó 2 opciones posibles y la victoria ya era suya, pero de repente todos en la zona comenzaron a temblar, incluso los transeúntes de los alrededores sintieron temblar en todo el cuerpo, algunos lo atribuyeron al clima, que podría cambiar dramáticamente. El poder que acababa de demostrar el personaje principal era increíble, el anciano no podía entender cómo lograrlo. El chico decidió no perder el tiempo con este hombre y decidió sacar todos los ases que tenía bajo la manga, pero el hombre respondió que debía explicar todo esto si no quería perder sus propios dedos. El anciano necesitaba detalles de todo lo sucedido, si decidía no cumplir parte del trato, entonces solo podrían volver al principio. El hombre estaba furioso y no iba a aceptar los trucos de Sin y luego el tipo respondió que había perdido el tiempo con un anciano que ni siquiera podía cumplir sus propias palabras. De repente el anciano se echó a reír a carcajadas y a decir que lo había ganado genial y ni siquiera tenía miedo de responder nada, no podía pensar que él, que había sido invencible durante las últimas décadas, perdiera ante un mocoso. Y fue maravilloso. Y admitió plenamente esta pérdida. Ahora esa caja estaba en manos del personaje principal y gracias a la ranura pudo recuperarla. Y en ese momento el anciano se dio cuenta de cómo había logrado tomar esta caja e inmediatamente preguntó qué tipo de técnica había utilizado. Pero si no iba a contarle todos los secretos, lo que molestó mucho a este hombre, el anciano le aconsejó que no abriera esta caja todavía. Sí, para uso directo es mejor evitar el contacto del contenido con el aire. Entonces el chico le correspondió preguntando si realmente había algún tipo de droga ahí, pero el hombre respondió que no tenían que decirle nada. Nadie dijo una palabra sobre lo que había dentro de la caja, si quiere comerlo, que se atreva y será interesante si hay medicina o veneno allí. En general, esta apuesta terminó y decidió seguir su propio camino, agradeció al chico por el divertido momento pasado y se despidió de él. Taro Sein se apresuró a molestar al anciano y le preguntó cómo podía haber terminado todo si todavía no se había disculpado con él. El anciano no podía disculparse y terminar con esto de una vez, no entendía de qué tipo de disculpa estábamos hablando. El anciano no podía aceptar el hecho de que le estaba diciendo al gran Jin que pidiera perdón. Y en ese momento su orgullo surgió, su pensamiento racional cedió y empezó a actuar instintivamente, y de repente simplemente desaparecieron y nadie pudo entender a dónde habían ido, la gente iba a tomar algunas fotografías, pero el anciano inmediatamente secuestró a este tipo. A la mañana siguiente el tipo ya estaba acostado en el banco y no entendía lo que le había hecho el viejo. Simplemente dejó todo y se escapó de él. Al darse la vuelta vio esa caja con una especie de carta que decía que algo urgente había sucedido y tenía que entrar dentro de la caja para buscar hierbas medicinales y les pidió que no las guardaran por mucho tiempo y ajustó su flujo de energía, gracias a lo cual el hombre podría hacer circularlo por todo el cuerpo de forma mucho más eficaz. Algún día Sin agradecerá al anciano por todo lo que le hizo, después de todo, deberían reunirse pronto y luego cumplirán lo que se prometieron el uno al otro. Resulta que este viejo realmente hablaba bien coreano, pero su letra era bastante terrible. Los hombres estaban esperando una reunión, ya habían pasado varias horas, pero un maestro no estaba allí y no entendían cuánto más tendrían que esperar. El hombre afirmó que su maestro vendría pronto, pero el tipo no quería escucharlo, después de todo, ya lo había escuchado miles de veces. Él también tenía su propio horario a seguir y de repente escuchó los pasos de un hombre acercándose. Cuando el maestro se acercó un poco más, el hombre se dio cuenta de que frente a él estaba el presidente de la empresa Tensa, Jin Peck. Para él fue un gran honor conocerlo en persona y se presentó como el director ejecutivo de una de las empresas. El hombre entendió que el gran maestro estaba frente a él y para poder adquirir su conocimiento debía hacer todo lo que estuviera a su alcance. Bueno, cuando el maestro vio su rostro, se dio cuenta de que esto no era suficiente para él. Me negué a seguir dialogando con él. James se sentía un poco cansado después de conocer al niño inesperadamente inteligente pero grosero e iba a dormir bien por la noche. Pero el hombre no podía perder esa oportunidad y comenzó a alcanzarlo. Después de todo, había estado esperándolo durante muchas horas solo para verlo y si simplemente se iba.
Tan pronto como el tipo tocó el hombro del maestro y trató de hacerlo retroceder, inmediatamente se encontró con la mirada literalmente asesina del anciano que literalmente estaba mirando dentro de su alma. El anciano repitió que estaba cansado para este día y está muy agradecido por las tantas ganas de aprender de él y por eso le dirá una cosa, que este hombre es solo un perro. El hombre no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero resultó que los perros debían comer solo lo que el dueño les daba de comer y no solo tomar la mano de su dueño. El anciano tenía muchas esperanzas de que el chico recordara estas palabras, porque a él personalmente nunca le gustó que los perros le mordieran la mano e inmediatamente abandonaran el pasillo. Lamentablemente para el anciano pensó que él no era como Sim, pero no todo le dio miedo y le preguntó a su compañero qué quería decirle. Siguió un diálogo entre ellos. El hombre trató de demostrar que este hombre era una de las 3 personas más fuertes de este país y tal vez fue demasiado difícil para él, pero en opinión del anciano no sirvió en absoluto. Sus ojos carecían por completo de brillo y era absolutamente inútil, su potencial estaba en un nivel medio. Luego el hombre le preguntó qué pensaba al respecto cuando el anciano dijo que se encontró con alguien en el camino hacia aquí. El maestro dijo que fue a ver al mocoso Sin y el socio estuvo seguro de que esas expectativas estaban plenamente satisfechas y todo estaba en orden. Entonces el hombre preguntó cómo iba todo en la provincia de Hainan. Pero para el maestro resultó no ser un camino fácil, pero logró conseguirlo. Partner estaba muy contento de haber conseguido este objeto raro, pero desafortunadamente ya no era de su competencia porque se lo dio a Sim. No podía creer que Sim la tuviera y realmente debía gustarle esta bola curativa, que era considerada un gran tesoro antiguo. Había llegado el momento de la primera inmersión de Sim y todos a su alrededor no le deseaban más que buena suerte. Y exactamente el 19 de julio, Sim podrá sumergirse de forma independiente en el mundo al otro lado de la grieta espacial. La única forma de regresar desde allí era activar el interruptor de pulso y cuando la grieta se cierre, todos deberían retirarse. En 19 horas, se creará un red point a 52 kilómetros de aquí y deberá llegar a la ubicación especificada antes de que el rift se cierre por completo. El objetivo de su primera inmersión es llegar vivo hasta este punto y regresar a este mundo. Gracias al aparato que llevaba al hombro pudo utilizarla como cámara de video, que funcionó sin problemas y ordenó que comenzara la inspección. Los primeros monstruos que se encontraron en este mundo resultaron ser monos víbora, que tenían aproximadamente el 5º nivel de dificultad. Esto solo podía significar una cosa, era hora de activar la búsqueda automática y finalmente empezar a destruirlos. El personaje principal fue esperado por hordas de monos malvados que se agruparon en bandada y se dirigieron directamente hacia él. Estos monstruos eran viles porque su cuerpo consistía en la mitad del cuerpo de un mono, y el anís parecía el cuerpo de una víbora. Pero con gran sorpresa para el personaje principal, por alguna razón la caza automática comenzó a huir y alguien como un mono víbora debería ser un blanco fácil. De repente, la autocazadora decidió meterse en la mochila que tenía a sus espaldas y sacar una caja de madera y si no entendía por qué hacía esto. Después de todo, ahora no era el momento adecuado para examinar este tema. El objeto dentro de esta caja, o más bien la caja de madera, parecía una especie de medicina herbaria. De repente, la caza automática decidió que era necesario comérsela ahora mismo y el personaje principal no tuvo más remedio que simplemente abrir la boca y empujar esta bola directamente hacia adentro. Pero tan pronto como Sin lanzó esta pelota, inmediatamente se sintió mal, de repente perdió el conocimiento, fue arrojado al calor, luego al frío, y se encontró en la tierra completamente inmovilizado. Continuó tirado en el suelo sin mostrar ningún signo de vida, lo que confundió mucho a estos monstruos y comenzaron a acercarse lentamente al cuerpo de Sim. Tan pronto como el monstruo se acercó a la distancia máxima permitida, el personaje principal gritó con fuerza y un destello de luz brillante comenzó a formarse a su alrededor. Según la noticia, se anunció que ya habían pasado exactamente 20 minutos desde que el cazador Paco ingresó al rift y las operaciones cerca de dicho rift fueron declaradas exitosas. El hombre le preguntó al genio si no deberían prepararse para el negocio porque les parecía extraño por qué Sin no regresaba, pero el anciano no sabía para qué prepararse. Pero resultó que había un tesoro llamado Heavenly Herbal Concentrate que querían recuperar porque este medicamento contenía más de 20.000 unidades de I. Entonces el anciano dejó su taza y dijo que era muy aburrido, aunque no fue el único que se equivocó. Cuando comienza a ser absorbido por el cuerpo, es bastante natural que comience a generarse, y además, se podría llamar no solo un medicamento, sino un combustible normal. Tan pronto como alguien lo toma,
comenzará a circular bruscamente dentro del cuerpo y luego él y desaparecerá. Entonces el hombre le preguntó al maestro qué debería pasar con el cuerpo del usuario, pero desafortunadamente el anciano no pudo responder esa pregunta. Jin comenzó a recordar el momento en que lo recibió por primera vez y qué emociones sintió. Obtuvo control sobre su propia sed de sangre y cuando tomó el segundo su cuerpo sufrió cambios para fortalecer su débil estructura esquelética. En lenguaje corriente, ella intenta fortalecer lo que el cuerpo del usuario más necesita. Es por eso que él no sabe qué va a pasar exactamente con el cuerpo de este mocoso. Una de las versiones era que el chico podría ir al cielo después de comerlo de gran dolor y decidieron simplemente sentarse y observar por ahora. Todo el maestro le hizo una promesa a este mocoso y definitivamente estaba interesado en lo que pasaría después. En ese momento, el personaje principal comenzó lentamente a recuperar la conciencia, pero aún permaneció en la tierra. Cuando despertó, no recuerdo nada que le pasó, porque lo único que sabía era que un monstruo lo perseguía, pero cuando levantó la cabeza, los vio ya muertos. Al final resultó que, luchó por su propia vida contra los monos víbora con la caza automática de Robno después de tomar ese medicamento. Entonces comprendió que había estado inconsciente durante bastante tiempo y que solo le quedaban 4 horas para hacer todo. Esto fue muy malo, después de todo, si no tiene tiempo para llegar al punto de regreso, no podrá regresar a la Tierra. En ese momento, sintió una salvaje oleada de energía y no entendía qué le estaba pasando a su cuerpo. Después de todo, antes simplemente perdió el conocimiento después de usar demasiado pero ahora su cuerpo era tan liviano como una pluma y este efecto de la medicina era simplemente increíble. El personaje principal todavía no podía creer cuánto su cuerpo se volvía mucho más rápido y sentía mucha más fuerza sin armadura porque era demasiado extraño. La razón principal por la que el traje parecía extraño era por los cambios en su cuerpo y desde que su cuerpo se hizo más grande, el traje comenzó a parecer cada vez más antinatural. Su cuerpo se sentía fantástico porque fue gracias al efecto de la medicina que tomó después que su cuerpo cambió demasiado y gracias a esto tuvo mayor velocidad gracias a la cual pudo llegar al punto deseado en el tiempo. Habiendo recorrido una distancia bastante grande, al personaje principal le quedaban unos 4 km por recorrer y definitivamente podía llegar allí a ese ritmo. El personaje principal estaba contento de poder regresar hoy al mundo real y esta tarea estaba realmente en su poder. Perder el conocimiento y apenas regresar con vida durante su primera inmersión fue bastante vergonzoso porque se había preparado mucho para este día y todo fue en vano. A medida que avanzaba hacia el punto final, lo persiguió la idea de por qué la casa de autos le obligó a tomar este medicamento. A pesar de todo, los monos víbora no representaban ninguna amenaza para él incluso antes de tomar el medicamento y de repente vio un destello en el cielo. Este destello solo podría indicar un lugar para regresar a casa. El personaje principal corría por un túnel de piedra y esperaba que ya estuvieran allí, esperándolo. Estos eran guerreros de una de las compañías que tenían alta coherencia, eran responsables de vigilar el punto de retorno durante esta inmersión. El ambiente estaba bastante turbulento y cuando uno de los chicos se quitó el casco, preguntó si había un canto frente a él. El chico respondió que todo estaba exactamente como debía ser, eran miembros de un equipo de rescate y luego le preguntaron por qué llevaba equipo normal. El personaje principal dijo que antes había experimentado dificultades menores, pero que su cuerpo estaba absolutamente bien. El chico del escuadrón se mostró amable y se ofreció a ayudarlo a llevarlo al hospital, pero el personaje principal respondió que estaba absolutamente bien y que no tenía que hacerlo ahora. De repente, el tipo le asestó un golpe demoledor directo al canto y voló hacia atrás varios metros. Desafortunadamente para el personaje principal, le esperaba una emboscada que no podía esperar aquí. Cuando el tipo se acercó, dijo que durante algún tiempo no podría moverse y que nunca más podría usar aura ya que su flujo de aura debía ser completamente destruido. El chico dijo que lograría su objetivo para que no murieras y preguntó dónde estaba la caja de madera que tenía. El chico inmediatamente advirtió que sí no debía pensar que podía mentir sobre nada. Después de todo, tenían pruebas suficientes de que él era el sucesor del demonio celestial. El personaje principal no entendió de qué tipo de tema celestial estábamos hablando y resultó que tal vez eran familiares de este anciano. El tipo ordenó a la tarjeta SIM que hablara. Después de todo, si no hace esto, se arrepentirá de no haber muerto y por los monstruos. Inesperadamente para él, Sin logró levantarse y no lo podía creer porque se aseguró de llegar justo al centro de su aura.
Y entonces el personaje principal tuvo la idea de que todo esto se debía a estas personas y la razón por la que la casa automática le daba medicinas. Ella sintió la presencia de estas personas que lo buscaban. El chico preguntó cuántos problemas más causaría este viejo, así que por algo tan trivial arruinaron su primera inmersión y eso era realmente lo único que quería decirle. Luego, en respuesta, el personaje principal se volvió y dijo que realmente cree que se trata de algún tipo de ficción sobre artes marciales y que realmente cree que todo será como él quiere. Y como se preguntaba dónde estaba la caja de madera en ese momento, Sin estaría feliz de mostrarle dónde está ahora. Y todo esto estaba completamente dentro del marco de lo que todos esperaban del personaje principal, y ahora lo pacificarán por la fuerza y lo pondrán en servicio. Unos momentos más tarde, el escuadrón ya estaba listo para la batalla y se formó alrededor del personaje principal, el estratega y el campo celestial cortando los rastros de estrellas. Todo estaba listo para el inicio de la batalla y el comandante ordenó a todos que comenzaran la formación y todos los combatientes comenzaron a atacar a Sin. Pero el personaje principal logró tomar una pistola y disparó un tiro directamente en la frente de uno de los combatientes, lo que logró frenar al resto. Entendieron que Sin estaba lejos de ser el cazador débil que habían visto en el video. Sin embargo, su formación no era algo de lo que burlarse y, en cualquier caso, pronto llegaría a su fin. El ataque al soltero fue completamente deshonesto porque estaba rodeado por una gran cantidad de luchadores de todos lados y se encontró en el centro completamente solo. El líder del escuadrón dijo que parecía que era la primera vez que peleaba contra un equipo organizado. A pesar de todos sus intentos, cada luchador ha estudiado cuidadosamente sus movimientos durante mucho tiempo. Y empiezo literalmente a partir de este momento, llega el momento en el que empezarán a cazar al personaje principal y al encargado de todo para apaciguarlo. Y cada luchador parecía haberse liberado e inmediatamente comenzó a atacar a Sin, y él solo logró dispararles desde diferentes lados. A pesar de las acciones desesperadas del tipo para disparar a todos los enemigos, falla un golpe de luchador. Luego el comandante en jefe dijo lo que es para un Singu cuando no puede sentir la distancia, aunque sus técnicas eran asombrosas, era completamente inútil si no tenía a quien acudir. La única orden fue no darle tregua y realizar continuos ataques. Los combatientes utilizaron porras para atacar desde cualquier distancia. Gracias a todo esto y actuando según el plan, el chico confundirá su propio sentido de la distancia. E incluso si usa una pistola calera, nunca golpeará nada mientras intenta evadir los ataques. Y tan pronto como el personaje principal baje la guardia, los luchadores inmediatamente tomarán el control de él y no le darán la oportunidad de atacar. Uno solo podía pensar una cosa, viendo todo esto desde un lado, que el poderoso canto llegaría a su fin en ese momento, pero inesperadamente para todos, descubrió energía aura adicional dentro de su propio cuerpo. Las balas de la pistola comenzaron a causar daños más importantes, que los combatientes no solo no pudieron esquivar, sino que también recibieron una herida total. El tipo no podía creer que Sinka fuera capaz de hacer esto y literalmente repelió el ataque de cada luchador y, además, mató a casi todos. Nadie podía entender cómo sucedía esto, porque las balas volaban de todas partes e incluso desde debajo de la tierra para cada combatiente y, además, mató a casi todos. Justo frente a él, el personaje principal estaba usando un ki muy raro llamado ki parásito. Aunque esta era la primera vez que el personaje principal controlaba múltiples balas, ahora resultó mucho mejor de lo que jamás hubiera esperado. Para el comandante en jefe esto era impensable, ya que predijo el movimiento de su formación y ni siquiera apuntó hacia ellos, sino que disparó específicamente al suelo para que la bala rebotara en la superficie. No entendió lo que pasó hace apenas unos minutos, porque vio a un tipo disparar de manera similar una vez durante una manifestación, pero no fue tan poderoso como en ese momento. La técnica del ki del parásito no gastó tanta energía como esperaba el personaje principal. Además, durante la manifestación estaba cansado incluso después de un disparo. Su energía no solo aumentó, era algo completamente diferente. La circulación de energía en todo su cuerpo cambió completamente después de tomar este medicamento y sintió como si su cuerpo estuviera efectivamente circulando energía en su interior aumentando su producción. Después de la pelea, Sin se acercó al chico y le preguntó por qué no hablan de todo esto ahora. Los comandantes en jefe no entendieron cómo sucedió esto y por qué alguien con tanta experiencia como él obedeció a este malvado hombre llamado Jin. Tan pronto como Sin se acercó al chico, este respondió que no tenía nada que ver con este hombre y que no sabía qué tipo de relación tenía con este anciano.
Sin embargo, el personaje principal no pudo perdonarlo por este intento de destruir la carrera de Sin. El joven no podía creer que lo mataría ahora mismo, pero el personaje principal no tenía esos pensamientos. Después de todo, todas sus acciones ya estaban grabadas en su cámara de acción, que estaba justo en su hombro, y él simplemente puede informar de este incidente con la grabación de video como prueba. Y es por eso que no tenía la intención de matar a nadie, pero definitivamente tenía la intención de darles una buena bofetada. El personaje principal estaba seguro de haber mencionado su propia renuencia a estar en cualquiera de las facciones de artes marciales y esta vez fue el final de ellas. Así acabó todo para el comandante en jefe del destacamento en la grieta. El líder del grupo, no quien pensábamos que era el líder, fue arrestado para ser interrogado y estaba claro que era un cazador chino el que fue interrogado, pero no dijo nada sobre por qué intentó matar a Sin. Sin embargo, a juzgar por la investigación, su equipo contaba con el apoyo del presidente de una gran corporación china. El antiguo maestro dragón de 10.000 obras ocupaba el cuarto lugar entre los 10 de élite. Tal como lo grabó su cámara de acción, Simca participó en la investigación solo como víctima de este incidente y no hizo ningún otro comentario específico, dado que la investigación no pudo descubrir el motivo exacto de las acciones del criminal y este incidente aún no se ha resuelto. De repente, Jin apareció en el bosque, sorprendiendo enormemente al personaje principal con esta presencia. El anciano se volvió hacia el chico y le dijo que si hubiera dicho un poco más, ya no estaría aquí y Sin estuvo de acuerdo con las palabras del anciano. Jin quería hablar sobre lo que el personaje principal había preguntado hasta ese momento porque lo había pensado una y otra vez. No creía que pudiera disculparse con su maestro porque para él era simplemente inaceptable, pero en cualquier caso, sucedió y el anciano preguntó qué iba a hacer Sin con él ahora. Pero entonces el chico lo miró y dijo que no creía que ese fuera el lugar adecuado para hablar y se ofreció a caminar un poco con él. En ese momento, el entrenador Kim estaba cocinando algo en su propia cocina del apartamento y tarareando agradablemente algún tipo de melodía. No solo era un maestro de primera clase, sino también un gran maestro en la cocina, y preparaba platos comprados en la tienda que se colocaban sobre la mesa del comedor. En un momento, cuando vio kimchi con tofu, le pareció mal estar a solas con un hombre. Alguien llamó a la puerta y cuando el entrenador abrió la puerta vio al personaje principal y se sorprendió gratamente de que estuviera allí. El chico dijo que fue un poco inesperado, pero ¿podría invitar a una persona más a cenar hoy? El entrenador no estaba en absoluto en contra porque no había ninguna razón por la que no pudieran hacerlo. Pero cuando el anciano entró por la puerta, Kim no podía creer que lo hubiera traído aquí. Lo primero que notó el hombre fue que su sentido del estilo era una completa mierda y no entendía cómo podía usar una camisa tan estúpida y gafas de sol al mismo tiempo. Sin embargo, Kim saludó amablemente a todos y los invitó a sentarse a la mesa, a pesar de que allí no quedaba mucha comida. Cuando todos se sentaron a la mesa, un silencio sepulcral se cernía sobre ellos y nadie entendía qué podían decirle a quién. Para Kim, esta situación era demasiado estresante porque no entendía por qué nadie hablaba y decidió que primero debía iniciar un diálogo. Luego el entrenador le preguntó a Sin qué tipo de relación tenía con él, tal vez trajo a su propio abuelo, pero el chico respondió que ese no era el caso en absoluto y que trataría de explicarle todo. Pero primero necesita ir urgentemente al baño e inmediatamente se levantó de la mesa dejando a los hombres solos. La situación era aún más tensa porque el entrenador no entendía de qué debía hablar con este anciano. Después de todo, no se conocían en absoluto. Entonces el anciano preguntó si había algo para beber aquí, no rechazaría un poco de té verde, que sería muy útil, y Kim correspondió y dijo que solo le quedaba un poco. Cuando el entrenador fue a la cocina a buscar un poco de té, sintió presión a sus espaldas porque literalmente sintió la mirada del anciano que lo miraba constantemente. Después de que Jin examinó cuidadosamente al hombre, dijo que tenía una estructura corporal fantástica. Kim no entendió de qué estaba hablando este anciano, pero solo quería decir una cosa, su cuerpo era magnífico. Esto fue mejor de lo que esperaba y esta fue la razón por la cual el mocoso Sin lo trajo aquí. Pronto Jin se acercó al entrenador y le pidió que le mostrara la mano. No se vio involucrado en ningún problema molesto gracias al canto y por eso creyó que esta era su manera de pagarle y que no tenía absolutamente nada de malo y pidió mostrar su mano nuevamente. Y tan pronto como Kim aceptó esto y extendió su mano, cuando se tocaron, apareció un destello de luz brillante. Una energía fuerte comenzó a circular en su cuerpo y esto era imposible porque normalmente experimentaba un dolor intenso. Su flujo quedó completamente destruido.
La casa controló la energía suficiente para restaurarlo. Y solo una pregunta flotaba en el aire: ¿quién es el anciano? ¿Quién es y por qué está en su apartamento? En un momento, su cuerpo comenzó a temblar, gotas de sudor comenzaron a rodar por su rostro y, al levantar las manos, Kim sintió energía. El chico le preguntó al anciano que acababa de introducir esta energía en su cuerpo y escuchó una respuesta positiva. Y eso era exactamente en lo que estaba pensando, respondió el anciano y asintió con la cabeza con satisfacción. Mientras la protección que había colocado alrededor de su corriente no desapareciera, podría usarla, aunque solo le tomaría unos minutos en el mejor de los casos. Y, literalmente, en un milisegundo, el entrenador Kem se encontró cerca de la ventana y sintió una energía enorme que podía controlar. Cuando Sin salió del baño, vio un diálogo entre los hombres y ni siquiera vio ningún movimiento en el que utilizara esta técnica. Kim sintió que todo esto era real y que su cuerpo realmente se movía como él quería. Luego se volvió hacia Sin y Jin y les dijo que no sabía qué pasaba pero que les agradeció desde el fondo de su corazón. Entonces el anciano respondió que por qué no iba a dar un paseo ahora para sentir la energía en todo su esplendor. La respuesta de Kem no se hizo esperar mucho y, literalmente, en un segundo salió volando por la ventana para frenar la nueva energía. Jin dijo que debía sentir como si tuviera las piernas que alguna vez le cortaron porque para una persona con tal potencial era difícil vivir como una persona normal durante 3 años completos. En un momento, el anciano miró a Sin y le preguntó, probablemente quiera decirle algo. Y así fue exactamente como el personaje principal se volvió hacia él y le preguntó si quería hacer un trato con él. Cuando el anciano escuchó que el personaje principal estaba listo para negociar, se alegró porque en el fondo de su alma el hombre esperaba esto y preguntó qué quería pedir Sin si se trataba de la recuperación de esa persona. El hombre preguntó si podía darle el mismo medicamento que le había dado unos días antes. Entonces el anciano le recordó que una vez le había hablado del precio de este medicamento y era terriblemente caro y, por cierto, no era tan fácil conseguirlo. Además, el hombre iba a salir de este país esa tarde en avión y por eso no tenía mucho tiempo y le pidió que pensara y le dijera lo que quería. Pero el personaje principal solo quería una cosa, como dijo antes, Sin le pide al anciano que le ayude a recuperar las fuerzas de Kem. Después de todo, él inmediatamente reembolsará todos los costos y este será su trato. A pesar de que el personaje principal conocía muy poco al anciano, no podía confiar completamente en él, aunque parecía que este anciano podía cumplir cualquiera de sus peticiones. Sin embargo, el chico fue firme en sus propias palabras y creía en su propio valor. Inmediatamente advirtió que nunca aceptaría solicitudes como para pasar por debajo de él como estudiante y que para la persona que ofrecía el trato era demasiado, pero en cualquier caso, Sin era un cazador y no un estafador y tenía todo el derecho a hacerlo. Y por eso el chico no está de acuerdo con algo que obviamente no puede hacer. Si el viejo insiste en algo imposible, inmediatamente señala la salida. Estas palabras impresionaron mucho a Jin y después de unos segundos de reflexión llegó a una respuesta rápida y lacónica. Estaba completamente de acuerdo con el trato. Después de un tiempo, Jin regresó al apartamento nuevamente. Estaba muy feliz y sudoroso, el chico estaba contento de haber tenido un buen paseo hoy. Cuando el entrenador empezó a quitarse los zapatos, preguntó dónde estaba la persona que el protagonista había traído a su casa, porque en el apartamento solo quedaba Sin. El tipo molestó a Kim al decirle que el anciano ya se había ido y el hombre estaba muy molesto porque ni siquiera tuvo tiempo de agradecerle adecuadamente. Estaba encantado con la manera tan asombrosa que era de cubrir los canales de energía porque el hombre nunca lo había adivinado. Quien hubiera pensado que el entrenador volvería a correr así, y abriendo una botella de agua fría, inmediatamente comenzó a beberla. Esta hora fue el momento más feliz de su vida en los últimos 3 años y querer más de algo era una codicia excesiva. El protagonista intentó decirle algo al entrenador, pero este lo interrumpió preguntándose por qué no había comido todavía y se ofreció a calentarlo todo rápidamente. Sin dijo que tuvo una conversación con el anciano que estuvo recientemente en este departamento. Miró al entrenador y le dijo que había una manera de restaurar completamente su cuerpo. Bueno, desafortunadamente, Kim sabía que este método no era nada gratuito, porque durante los últimos 3 años había visitado muchos lugares en busca de este método de curación. Y el resultado siempre era solo uno, era imposible. Sin embargo, esa persona tenía el control divino del aura y Kim realmente no esperaba esto. El hombre adivinó quién era y que Sin de alguna manera lo trajo aquí, uno de los 10 de élite.
El entrenador negó activamente con la cabeza porque entendió que un pez tan grande nunca se habría ofrecido a curarlo gratis y esto era claramente una estratagema destinada a conservar al personaje principal. Le pidió al chico que no le impusiera una carga tan grave. Pero resultó que el precio no era demasiado alto. Pero el entrenador no quiso escuchar nada, golpeó fuertemente la mesa con los puños y dijo que no importaba porque estaba completamente satisfecho con el resultado que ya había obtenido. El hombre estaba seguro de que este precio no podía ser pequeño y curar tal trastorno en el cuerpo no es un placer barato y lo sabía muy bien. Ken no quería escuchar ni una sola palabra sobre esta propuesta porque no la necesitaba en absoluto y repetía una y otra vez que todo estaba bien para él y que no la necesitaba. Las condiciones eran que era necesario hacer esto solo 5 veces, un contrato con la compañía TENS y participación en la casa en China 5 veces y eso era todo. Las partes de los monstruos, las ganancias y otras cosas estaban en las mismas condiciones que tuve cuando colaboraba con la empresa QR. Cada uno de ellos entendió que participar 5 veces en la casa en la base china era el negocio del siglo. Se trataba de adquirir experiencia en otro país y esta era una oportunidad fantástica para cualquier cazador que quisiera mejorar sus propias habilidades de alguna manera. Entonces Kim se calmó y dijo que primero debería estudiar detenidamente el contrato y ver si había alguna instrucción en la letra pequeña, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde para eso. El chico tomó la decisión por su cuenta, estuvo de acuerdo con este hombre llamado Jin, y desde ese momento Kim ya no fue su representante. El hombre no podía creer lo que acababa de escuchar, inmediatamente tiró la silla hacia atrás con la mano y agarró al niño por la camiseta. El entrenador esperaba que el chico bromeara muy gracioso y pidiera no volver a tratarlo así, pero Sin en ese momento fue extremadamente honesto. El hombre estaba en el cielo porque el chico estuvo de acuerdo con su candidatura por un tiempo antes de convertirse en un gran cazador, pero resultó que como las cosas no le iban muy bien decidió hacer lo que quisiera. Pero el personaje principal continuó repitiendo que la situación ha cambiado mucho y ahora Kim tiene la oportunidad de curar completamente su propio cuerpo. Pero el hombre parecía no querer escucharlo, le gritaba que todo estaba bien para él y no entendía quién estaba frente a él para tomar decisiones tan importantes por él. Entonces el niño decidió recordarle al entrenador que cuando se convirtió en su mentor, lo primero que dijo fue para que el chico no lo dejara como un idiota. Ahora mismo el hombre demostró con todo su comportamiento lo estúpido que parece, como un tonto que no sabe lo que quiere de esta vida. Cuando regresó, en lugar de cerveza, el hombre comenzó a beber agua, pero este era el hombre que se había estado entregando a ella desde que ya no se preocupaba por su cuerpo. El personaje principal entonces tranquilamente sentó al entrenador en la mesa y le dijo que lo mirara porque Kim finalmente ya había decidido lo que realmente quería hacer y que era curarse por completo, correr como antes y regresar todo como estaba. Sin pidió una vez más que no se esforzara demasiado y comenzara la terapia gradualmente a partir de mañana. Y tan pronto como el personaje principal regrese de China, volverán a ser un solo equipo. El entrenador estaba preocupado por esta situación. Después de todo, nadie sabía lo que podría pasar en China, pero esas no eran sus preocupaciones. El hombre pidió no atribuir la deuda porque un contrato con una empresa de este tipo era una excelente oportunidad para el crecimiento de su carrera y su curación era simplemente una simple adición. Y en cualquier caso, al personaje principal no le podía pasar nada. Después de todo, todos sabían que no era tan fácil de vencer y, aunque esto no fuera China, estaría bien. Sin finalmente se volvió y añadió que el hombre debería creer en él, esperar y luego cerrar la puerta. El hombre se quedó sentado solo en la cocina y hablando de estas palabras, porque este excéntrico estaba construyendo un tipo genial. Pasó literalmente una semana después de su última conversación y llegó el día de la salida del aeropuerto internacional del país. Una multitud de periodistas exigieron hacer al menos algunos comentarios y contar al menos un poco sobre las condiciones, porque entre los cazadores solteros fue el primero en Corea en firmar un contrato con China. Pero el personaje principal estaba concentrado en futuros eventos y sin hacer comentarios a diestro y siniestro, y lentamente caminó hacia la sala de espera. Pero lamentablemente todo ya había terminado y los periodistas no pudieron separarse en un momento dado. Porque un comunicado de prensa y al mismo tiempo abandonar el país era un acontecimiento demasiado difícil para ellos. En la última inmersión, agarró a un cazador chino y lo interrogó, y en ese momento muchos todavía discutían si todo estaría bien. Todo fue exactamente así y este incidente sorprendió a los cazadores chinos porque uno de sus colegas experimentados perdió la pelea ante un cazador coreano.
Sin voló a China antes de que la situación se calmara y este fue el momento en que entró en la guarida del tigre. Cuando el personaje principal ya estaba sentado en el avión, notó que después de una semana, todavía no había recibido ningún mensaje del entrenador Kem. Y tan pronto como dijo estas palabras, inmediatamente sonó su teléfono porque, según resultó, todavía estaba preocupado por esta situación, pero por alguna razón decidió hablar mediante videollamada. Cuando el personaje principal levantó el teléfono, inmediatamente vio al entrenador que saludó al chico y esperó que no llegara tarde a la conversación, a pesar de que ya estaba en el avión. Pero el personaje principal no supo qué responder, simplemente permaneció en silencio y lo miró, y esto avergonzó un poco a Ken por esta situación, sentía una especie de incomodidad. Pero luego Sin se recompuso y respondió que Ken se veía demasiado bien para una persona que no había estado en contacto durante algún tiempo. El hombre respondió que empezó a entrenar de nuevo y que iba a buen ritmo, como si hubiera empezado a trabajar de nuevo y estaba bastante bien. Como el avión está a punto de partir, le gustaría decir unas pocas palabras, tampoco ha estado nunca en China y no sabe mucho. Lo diferente que será China y donde cree que aprenderá todo lo que sabe, recomendó mostrarles a todos los cazadores quién manda aquí. Estas palabras alegraron demasiado al personaje principal, este sonrió, le agradeció todo y se despidieron. Después de un tiempo, el avión aterrizó con éxito en China, en el país de Shanghái, e inmediatamente se dirigió al hotel. El chico esperaba una habitación preciosa en el último piso, a sus ojos le parecía ridícula e injustificadamente lujosa. En algún momento, la puerta se abrió levemente y una chica entró en la habitación. Le preguntó cómo estaba Sin y realmente esperaba que le gustaran estos apartamentos. Frente a él estaba Sonia de la compañía TENS, de ahora en adelante ella será su guía, ella elaborará un cronograma durante su estadía aquí, si necesita algo, él debe preguntarle inmediatamente cualquier pregunta. El chico se sorprendió de que este guía pareciera demasiado joven, aunque no debería juzgar a las personas por su apariencia. Le agradeció a la niña y le dijo que en ese momento solo tenía una petición. Sonia era solo la persona responsable de su bienestar durante su estancia aquí. En primer lugar, al chico le gustaría conocer a Himbak porque nunca tuvo la oportunidad de conocerlo después de llegar a China. Pero la niña se sorprendió demasiado cuando escuchó este nombre y apellido y el chico inmediatamente preguntó si había algún problema. Estas palabras fueron demasiado humillantes porque su gran maestro no era su amigo y fue de mala educación por su parte pronunciar el nombre sagrado de manera tan casual. Pero si no podía pensar que este gran maestro y anciano común y corriente fuera el líder de una secta o algo así. El joven decidió hablar de que él y el anciano tenían una relación comercial y por eso lo llama como mejor le parece. De repente, Sonia entró en modo de ataque porque estas palabras la enojaron mucho, pero el chico no entendía lo que estaba sucediendo aquí y por qué este anciano era adorado como una especie de ser sagrado. Pero el personaje principal pareció tener un presentimiento sobre esto y respondió que si realmente quiere pelear, entonces pueden arreglarlo ahora mismo. Sin estaba dispuesta a luchar en cualquier momento, pero no debía olvidarse de la responsabilidad de las consecuencias futuras. El chico fue extremadamente honesto y peleó con ella incluso en el momento en que ella liberó el aura pero no lo hizo. Todo porque está tratando de respetar la relación comercial que tiene con la empresa TENS y no se beneficiará de una pelea con ella aunque por supuesto ella estará en una posición mucho menos envidiable que él. Sonia estaba causando demasiados problemas y él pidió escuchar con atención. Si nuevamente hizo algo irrespetuoso, no la tratarán como a un representante de la empresa sino como a una invitada no invitada. La chica respondió que estaba de acuerdo y el chico le preguntó por qué hablaba con tanta indiferencia, porque él de ninguna manera consideraba su dignidad inferior a la suya e inmediatamente notó su primer error. Si continúa en el mismo espíritu, entonces tendrá que informar al director que la persona enviada por la empresa para representar sus intereses es una falta de respeto y su contrato será rescindido inmediatamente. Después de un tiempo, la niña finalmente se dio cuenta de que no debía oponerse a sus palabras, sino simplemente estar de acuerdo con todo y disculparse por su mala educación. Esta chica era mucho más sexy de lo que parecía y el chico no habría llegado tan lejos si estuviera en Corea, pero ahora está en China y la cultura y el orden eran todos diferentes. Todo esto lo entendió bien durante un entrenamiento con ese hombre, y las relaciones entre los cazadores chinos eran mucho más duras, como las de los animales salvajes. Probablemente todo esto se debió al hecho de que habían sido entrenados en artes marciales desde la aparición del primer monstruo,
E incluso los frecuentes estallidos de peleas entre cazadores jugaron un papel en la aceleración de tal comportamiento en su cultura de artes marciales. Y si siquiera una vez lo menosprecia, entonces todo habrá terminado y decidió actuar de la misma manera que en Corea, llamándose del lado de otras personas, no habría fin. Sonia le informó que debía participar en la abstinencia de descansos para poder adaptarse a un determinado estándar. Cuando llegó el momento, inmediatamente le mostró el horario del día. Y el personaje principal respondió ahora, pero la niña no entendió lo que quería decir. Como resultó, le pidió que lo llevara a la brecha más cercana lo antes posible. Cuando se acercaron a la grieta, inmediatamente vieron a otros cazadores enfrentados entre sí. Y todo esto no parecía una especie de apartamento cercano, sino más bien un campo de batalla. Cuando se acercaron un poco más, la niña señaló con el dedo el mostrador de registro donde debían ir. Cerca del mostrador de registro al que había que acercarse había un grupo de otros cazadores y todo el espectáculo no parecía muy acogedor. Incluso después de regresar aquí, el personaje principal con armadura todavía sentía presión y resultó que no había absolutamente ninguna técnica avanzada aquí, sino momentánea. Todo esto creó un ambiente hipercompetitivo en el que solo los más fuertes prosperaban y la elección del lugar y el orden del evento eran determinados personalmente por los participantes, y cuando se reunían cazadores de un nivel de habilidad similar, todos decidían quién iría primero. Otros cazadores se atacaron entre sí con su propio equipo y, desde fuera, todo no parecía muy organizado. El personaje principal no podía entender que todo estuviera decidido de esta manera. Después de todo, estaban listos para atacarse entre sí y literalmente matarse por el primer lugar. Claro, Sonia añadió inmediatamente que solo los débiles dependen del orden y que los cazadores chinos eran demasiado fuertes. Pero todos estos cazadores eran de los clanes del dragón del viento rojo y del dragón de la muerte, y todo parecía bastante problemático. Estos eran los dos grupos más poderosos de Shanghái, e incluso llegar a este mostrador fue completamente difícil. Resultó que quien se registre más rápido iniciará sesión antes, y ese era el punto. Y el personaje principal de repente caminó entre toda la multitud directamente al mostrador de registro, ignorando a todos los que estaban alrededor. Sonia intentó detenerlo y decirle que aquí las cosas no se hacían así, pero ya era demasiado tarde. Un cazador alto y calvo apareció frente al canto y gritó algo en un idioma que no entendió. Sonia inmediatamente se liberó y se interpuso entre ellos y trató de explicar que este hombre no quería decir eso en absoluto. Y en base a esta atmósfera, nada podría cambiar si una pelea comenzara antes o después del registro. Pero si no pensó durante mucho tiempo e inmediatamente abrazó a Sonia y se disculpó de antemano por este incidente. Con ayuda de un potente salto, agarró a su novia y saltó sobre este hombre, lo que lo tomó por sorpresa. Después de que estuvieron en el mostrador de registro, el personaje principal pidió traducir literalmente que él era Sin y se estaba inscribiendo como un grupo de asalto para contener la infracción. La niña se sintió avergonzada de que él todavía sostuviera su cuerpo e inmediatamente le pidió que se diera prisa y tradujera lo dicho. De repente la chica le preguntó al chico si no había pensado en otras consecuencias y él dijo que a ella ya le quedaba solo una pregunta. Cuando el personaje principal miró el tablero de registro, en la primera línea vio su propio nombre, lo que lo hizo muy feliz. Bueno, desafortunadamente, los otros cazadores no estaban muy contentos con este desarrollo de los acontecimientos y ya no podían esperar hasta poder castigar personalmente al personaje principal por tal descaro. Cuando Sonia miró a toda esta multitud, se asustó mucho. Después de todo, parecía que querían hacer pedazos al tipo. Pero en algún momento, los cazadores comenzaron a entender qué clase de extranjero estaba frente a ellos. Era el tipo que venció a sus cazadores en Corea y descubrieron que Sin estaba frente a ellos. El personaje principal se volvió nuevamente hacia Sonia y le pidió que volviera a traducir algunas frases. Les dijo que si alguien tenía algún problema, no se avergonzaban y se acercaban uno por uno para resolver estos problemas. La chica se sorprendió. El hecho de que el maestro sea el director general de TENS era un secreto, pero el chico aún no sabía e iba a empezar una pelea. Sonia intentó advertirle y mirar a su alrededor porque estaba en Shanghái, pero el tipo añadió que estas personas no eran parte de la empresa. Después de todo, eran parte de los clanes del dragón del viento rojo y del dragón de la muerte. La niña no podía creer que el personaje principal fuera a oponerse a las dos fuerzas de élite de Shanghái, incluso sin el apoyo de la compañía, a sus ojos parecía un completo psicópata. No se podía hacer nada.
En un momento, el personaje principal recordó que el viejo excéntrico le dijo que no fuera a Shanghái, que estaba fuera de la influencia de la compañía TENS, y sin duda había cierta intención en esto. Pero no iba a bailar a su ritmo y, a pesar de que se le concedió su quinto privilegio internacional, seguía siendo un trabajo sencillo. Si no iba a desperdiciar las oportunidades que había recibido y de ser necesario, se abriría paso a través de cualquier obstáculo, pero de repente todos guardaron silencio, como si alguien fuerte hubiera llegado. Sonia no podía creer lo que veía, porque se acercaba un cazador que nadie podría haber esperado aquí, incluido Sin. Una hermosa chica con una excelente figura avanzaba directamente hacia ellos, tenía el cabello rojo y ojos del mismo color y todo parecía demasiado impresionante. Ella era la actual directora estratégica del Dragón del Viento Rojo y la hija mayor del gerente general, y su nombre era Freya. Cuando la niña se acercó al personaje principal, un silencio sepulcral inmediatamente se cernió sobre todos. Sonia tradujo que ella es quien lidera al Dragón de Viento Rojo en la contención de la brecha de hoy. El personaje principal escuchó atentamente la traducción, pero no entendía muy bien si era quien era y qué podía sacar de ella. Freya advirtió de inmediato que si el tipo no quiere morir, debe eliminar su propio nombre de esta tabla. Por sus movimientos se podía decir que era un cazador fantástico. No importa en absoluto lo genial que era el personaje principal, de dónde venía, porque las fracturas aquí eran significativamente diferentes, como el día y la noche. Le gritó a Sin que saliera de aquí lo antes posible, y una multitud de cazadores jubilosos apoyó fervientemente esta idea. El chico esperaba que esto sucediera, y resultó que ella dijo que aquí no había nada que las personas calificadas pudieran hacer, y Sonia estuvo de acuerdo con sus palabras y le pidió que lo tradujera palabra por palabra. Le agradeció que le hubieran informado cortésmente sobre esto y, para ser honesto, esperaba al menos algunos problemas desde el principio, y tal vez ella era con quien realmente podía hablar. Sin embargo, no tenía el más mínimo deseo de eliminar el nombre de esta mesa. Mientras el personaje principal tuviera bastante confianza en su propia habilidad, no iba a dar marcha atrás, así que en lugar de reprenderlo cortésmente, podrían haber buscado una forma completamente diferente de eliminarlo. Y pidió hacerlo con seguridad y por supuesto sin violar ninguna ley. Obviamente nadie podría haber esperado tal respuesta, todos a su alrededor guardaron silencio porque estaban perdidos y no sabían cómo responder a esto. El resto de los cazadores no podían creer que él permitiera murmurar algo más y cómo se atreviera a objetar a su vicepresidente. Sonia no pudo encontrar un lugar porque entendió todo lo que decían los cazadores y con qué rudeza lo insultaban. En un momento, a la niña se le acabó la paciencia e inmediatamente gritó para que todos se callaran inmediatamente y la escucharan. Para el personaje principal, este comportamiento era bastante esperado dado que ella era la líder estratégica del equipo y parecía muy capaz. Y se inició un diálogo entre ellos, y como el personaje principal no iba a quitar el nombre de la mesa, solo les quedaba una opción para el desarrollo de los acontecimientos. Un equipo de cazadores y un Sin estaban parados en el techo de un edificio de varios pisos y miraban directamente a una grieta abierta. Mientras los demás afilaban sus armas y cargaban cargadores en sus pistolas, el personaje principal comenzó a estirar todo su cuerpo. Uno de los cazadores preguntó a la vicepresidenta si realmente iba a incluir a este coreano en su escuadrón de asalto, porque podría arruinar el contenido de toda la brecha. Luego Freya le preguntó si la estaba invitando a participar en una pelea con espadas con él, pero el chico no quiso decir eso en absoluto. En ese mismo momento, la chica tomó la espada y la acercó a su rostro. El nivel de intensidad aumentó y el chico empezó a murmurar algo. Era una espada de dragón rojo de doble hoja que pasó de generación en generación en su familia, fue creada usando varias partes de monstruos que habían sido cazados desde la carrera del padre de la niña. El arma encarnaba toda la historia del dragón de viento rojo y también representaba el símbolo del cazador correspondiente a la industria china. La chica preguntó en voz alta cómo piensa el chico dónde está y dónde está ella. Después de todo, era un dragón de viento rojo. Esto era así y por lo tanto no había necesidad de que ella sacara su espada por el bien de algún extranjero al azar y el chico le pidió sus más sinceras disculpas. Este cazador realmente pensó que debido a la falta de una persona, su estrategia fallaría porque esto no podría suceder y algo como esto no podría suceder. Y después de todas estas palabras, la niña le ordenó que esperara el inicio de la misión, a lo que el chico accedió felizmente. Todos alrededor quedaron encantados con las decisiones que tomó su vicepresidente, todo fue increíble y pensado hasta el más mínimo detalle.
Pero a pesar de todo esto, la niña sentía una tensión total por dentro y no le gustaba terriblemente esa atmósfera. Freya ya estaba en su tercer año como jefa del equipo estratégico, pero todavía no estaba acostumbrada a situaciones tan tensas. Y aunque no tenía carisma, constantemente intentaba mantener su rostro apropiado. Y no era una cuestión de odio hacia la caza o las artes marciales, ella no estaba en absoluto en contra de hacerlo. Pero las miradas que constantemente intentaban evaluarla la deprimían demasiado desde hacía mucho tiempo. Y el hombre llamado Sin era de alguna manera diferente al que estaba acostumbrada a ver en sus propias filas. Si se encuentra en peligro, es poco probable que puedan ayudarlo y, en su opinión, el chico debería haberlo sabido, pero había algo extraño en su actitud. Después de todo, tan pronto como Sin descubrió que era parte del grupo de asalto, inmediatamente cambió su rostro como si su comportamiento arrogante anterior fuera solo un juego. Este chico estaba decidido a ser diferente y tal vez incluso lo era mucho más y de repente sus pensamientos fueron interrumpidos y alguien se dirigió al vicepresidente. Los cazadores gritaron que la brecha comenzaba a abrirse, lo que significaba que pronto aparecerían monstruos. Y de repente vieron al toro negro, que era un monstruo de cuarto nivel. Todos estaban absolutamente preparados para la llegada de nuevos monstruos, pero nadie estaba preparado para que hubiera varios de estos toros aquí a la vez. En ese momento, Freya gritó para que todos comenzaran a realizar sus misiones y los impulsó a todos hacia adelante. Corrió inmediatamente después de cantar y esperó lo antes posible a que el chico le demostrara todas las habilidades que posee. Este monstruo inusual no solo se veía y parecía un toro enorme con grandes órganos por todo su cuerpo, sino que también los liberaba de su cuerpo. El monstruo se acercaba rápidamente cada segundo más y más al escuadrón con los cazadores. De repente, uno de los chicos que estaba justo detrás del personaje principal corrió hacia adelante. Los chicos no pensaron ni un segundo, tomaron la espada y corrieron hacia los afilados colmillos y con un poderoso golpe de bola los aplastaron en varias partes. Los cazadores confiaban demasiado en sus propias habilidades y corrieron rápidamente hacia el monstruo, maniobrando maravillosamente entre sus disparos. Cuando uno de los cazadores logró cruzar la amenaza del monstruo, inmediatamente saltó para asestar un poderoso golpe desde arriba. Y unos segundos más tarde, la afilada lanza del cazador fue clavada en el enorme caparazón de un terrible monstruo, que gritó con fuerza por el golpe recibido. El personaje principal estaba muy sorprendido de que este tipo fuera capaz de matar a un monstruo del cuarto nivel y de que incluso fuera posible matarlo de un solo golpe del toro espinoso. Este tipo quería mostrarles a los coreanos de lo que son capaces y no permitir que el personaje principal sea obstinado aquí. Después de todo, este era el arte y el orgullo del país y su energía aquí estaba en un nivel completamente diferente al que habían visto antes. Después de unos minutos, los cazadores pudieron matar a todos los toros que intentaron atacar a su escuadrón. Pero a pesar de todo esto, sus movimientos definitivamente estaban descoordinados, pero la caza fue extremadamente efectiva. Freya comenzó a acercarse a uno de los monstruos, se acercó a su cabeza lo más cerca posible y activó una poderosa energía ki. Solo hizo falta un golpe de la niña para romper el cráneo del monstruo por la mitad. Como todos esperaban, el vicepresidente y comandante de todo el grupo mostró verdaderamente la más alta habilidad, y desde fuera parecía muy magnífico porque la chica era muy hábil empuñando una espada. Justo en ese momento, Sin se dio cuenta del poder del arte de la industria cinegética china. Y desafortunadamente, Freya nunca pudo ver cuán fuerte era este hombre. La niña gritó que pronto habría una segunda ola e invitó a todos a tomar el ascensor e inmediatamente meterse en la grieta, y todos inmediatamente la escucharon como comandante del grupo. Freya entendió que no debería haberse involucrado primero en esta pelea, pero aún así, aún vería sus habilidades tan pronto como todos estuvieran en la brecha. Cuando el personaje principal miraba esta jaula, no podía creer que este ascensor pudiera llevarlo a donde necesitaba ir. Cuando el tipo empezó a acercarse a la jaula, uno de los cazadores chinos lo miró y dijo que realmente cree que lo dejarán entrar aquí. Y en el mismo momento las puertas del ascensor se cerraron y se cerraron de golpe justo delante de la nariz del cantante. Cuando lograron y subieron, todos miraron hacia abajo y notaron que el coreano permanecía abajo y se sorprendieron mucho de que no estuviera en el ascensor. El tipo dijo que todo era así y tal vez no entró porque tenía mucho miedo, a lo que el otro cazador estuvo de acuerdo y lo consideraron un cobarde porque todo sonaba bastante lógico. Se rieron a carcajadas y le pidieron al coreano que esperara mientras caminaban hacia adelante y simplemente los observaran desde un lado. Pero a pesar de todo esto,
Ella no lo pensaba así, se preguntaba por qué el chico no entraba en el ascensor, pero no pensaba que fuera un cobarde. Cuando el personaje principal miró cómo salía el ascensor, pensó que estaban mucho más enérgicos de lo que pensaba. El personaje principal dijo que ya que las cosas han llegado a este punto, ¿por qué no mantenerse caliente siguiéndolos justo detrás? Y luego se levantó del suelo con todas sus fuerzas y corrió recto a lo largo de la cuerda que movía el ascensor hacia arriba. Unos segundos más tarde se encontró justo en el límite con el portal, se detuvo por un segundo, se volvió hacia el escuadrón y dijo que iría hacia adelante y saludó a todos con la mano. Los cazadores chinos que pensaban que podían darle una lección al personaje principal se quedaron estuporosos y observaron como Sin ya había cruzado con seguridad a otra dimensión. La chica no quedó menos impresionada por este momento y todo fue como ella pensaba, este chico definitivamente no era un debilucho. Los cazadores chinos estaban indignados, después de todo, este tipo subió hasta allí con la ayuda de una cuerda delgada como apoyo y comprendieron que gracias a esto se hacían juegos de pies locos. En ese momento, la chica se dio cuenta de que la moral de su equipo caía cada vez más bajo y entonces gritó a todos que se callaran. Se volvió hacia los cazadores y les dijo que si habían olvidado quiénes eran, con mucho gusto podría recordárselo ahora. En ese momento, uno de los cazadores gritó que eran un dragón de viento rojo y ordenó a todos que corrieran hacia adelante y le mostraran a este mocoso arrogante lo que valían. Después de estas palabras, el ascensor ya había cruzado la frontera de otra dimensión y los cazadores se encontraron en un lugar completamente desconocido para ellos. Pero tan pronto como cruzaron la frontera y se encontraron en este territorio, inmediatamente vieron una columna de humo enorme y en ese momento no podían creer lo que veían. Después de todo, en este momento una enorme manada de toros espinosos corría hacia ellos y parecía que simplemente había cientos de ellos allí. Desafortunadamente, el destacamento no tenía donde retirarse porque ya era demasiado tarde y Freya ordenó a todos que se prepararan para la batalla. La niña corrió hacia adelante y dirigió al escuadrón para dar un ejemplo apropiado a todos los cazadores y levantarles el ánimo antes de la batalla. Gracias a un fuerte golpe, pudo detener a los monstruos durante unos segundos y bloquearles el paso. Freya gritó a todos los cazadores que comenzaran la caza y actuaran de acuerdo con el plan. Los cazadores inmediatamente comenzaron a pelear y todo parecía ir bien, pero la nube de polvo que levantaban los toros era demasiado espesa. Fue por esto que la visibilidad era muy pobre y por lo tanto era necesario reportar la situación cada 30 segundos. Parecía que su inmersión coincidió con la migración del monstruo y tuvieron que lidiar con los toros y luego instalar el Red Breaker. Después de un tiempo, los cazadores comenzaron a transmitir por radio que todo estaba claro desde Occidente y Oriente. La niña no esperaba nada más de los miembros del Dragón del Viento Rojo, después de todo, son bastante capaces de hacer frente a una manada de toros espinos. Continuaron llegando mensajes de que poco a poco la purga de los Bowls estaba llegando a su fin. Y tan pronto como terminen aquí instalarán el Red Breaker y aún les quedará algo de tiempo, aunque los toros espinas estaban bien valorados en el mercado, cazarlos debería traer grandes ganancias. De repente se escuchó un disparo a un lado, ella logró reaccionar a tiempo y desvió la bala con una lanza. La bala que volaba en su dirección fue disparada por una pistola Haller y esperó impaciente a que el que disparó apareciera entre una espesa columna de humo. Cuando el humo se apagó, apareció la silueta de un chico entre las nubes de polvo y era el personaje principal. La niña no podía creer lo que veía porque un cazador coreano estaba parado frente a ella. Inmediatamente preguntó si fue él quien hizo ese disparo, pero el chico no le respondió. Y tras sus palabras, siguió disparando, pero la niña rápidamente esquivó las balas con ayuda de una lanza. Freya no podía entender una cosa, por qué el tipo atacó a otros durante la caza y qué tipo de trucos eran. No podía pensar que alguien de su escuadrón pudiera atacar en tal caos. Era imposible que el personaje principal fuera el iniciador. Después de todo, este hombre era un extranjero que firmó un contrato con la compañía TENS. Todo esto era lógico al suponer que él era el atacante, entonces la chica dijo que desde que Sin comenzó a cazar al dragón del viento rojo, él inmediatamente respondería por todas las acciones y pagaría por ello. Daba la sensación de que no se trataba de una guerra que había comenzado, sino de una especie de guerra occidental, porque en medio del desierto se encontraban dos cazadores esperando un ataque el uno contra el otro. El personaje principal fue el primero en iniciar el tiroteo y nuevamente disparó una andanada de pistola directamente al cuerpo de la niña. Pero para su sorpresa, estas balas eran un completo engaño y no podían causarle ningún daño.
Todo esto fue un movimiento astuto solo para distraer la atención por un segundo para que el personaje principal pudiera acercarse. Sin asestó un golpe preciso con el dedo directamente a la clavícula de la niña, por lo que ésta no podía moverse. El tipo golpeó justo en los puntos de ki para inmovilizarla y ella no entendía dónde tenía este coreano un nivel tan alto de habilidad. Y como la niña no podía moverse y, además, estaba completamente inmovilizada, la levantó y la tomó en brazos. El chico sostuvo a la niña en sus brazos y vio varios monstruos acercándose a él a través de una columna de polvo espeso. El personaje principal usó sus piernas para sacar a la niña de la zona cero, evitando así una pelea con los toros. Cuando la trasladó a otro lugar, ella no pudo entender lo que estaba pasando aquí y lo miró directamente a los ojos con sorpresa. El proyecto pudo entender por qué si no solo la mató sino que la trajo aquí y cuáles eran sus intenciones. En un momento, sus pensamientos llegaron al punto de que lo vio como una especie de pervertido y que sin iba a hacerle algo y rezó para que el chico la dejara ir de inmediato. El personaje principal puso a la niña en el suelo y se disculpó profundamente y le pidió que lo esperara aquí. La niña no podía entender en absoluto lo que estaba pasando aquí y de qué estaba hablando este coreano, pero después de unos segundos, Sin regresó junto a ella y en sus manos sostenía a uno de los cazadores chinos que estaba gravemente herido. Era un cazador de un dragón de viento rojo, y Freya todavía no entendía completamente lo que estaba sucediendo aquí y lo que realmente estaba haciendo el personaje principal. Después de un tiempo, el personaje principal trajo una y otra vez a los cazadores y los guardó directamente en el suelo. Freya entendió que algo andaba mal aquí y tal vez era un cazador cobarde que estaba emboscado y los atacó tan pronto como bajaron la guardia. Cuando el chico se dio cuenta de que todos los cazadores chinos estaban frente a él, trató de decírselo para que lo entendieran y lo escucharan. Ninguno de los presentes entendió lo que Sinka estaba tratando de lograr, pero exigió permanecer en silencio y simplemente escuchar. Los soldados no quisieron escucharlo y le gritaron que parara todo, pero las órdenes de que el sector estaba despejado y todo limpio continuaron aún cuando todos estaban en completo silencio. Uno de los cazadores pensó que uno de ellos todavía estaba peleando allí y por qué debían escuchar esto. Bueno, en un momento todos se dieron cuenta de que no era la voz de un cazador en absoluto, sino la voz de su presidente, y para una niña esto era simplemente imposible. El personaje principal realmente esperaba que finalmente les hubiera sucedido algo y comenzaban a comprender por qué los había reunido a todos aquí. Nadie podía entender del todo por qué me burlaba de estos sonidos, pero eran claramente audibles en esta tormenta, en la que también se veían los tentáculos de alguien. Por primera vez, cuando el personaje principal vio esta situación, sospechó que algo andaba mal, porque la manada de toros espinosos estaba presa del pánico y huía asustada de algo. Según los datos obtenidos, los toros espinos son un monstruo carnívoro de cuarto nivel que suele moverse en manada. Y esta era una buena pregunta. ¿Qué podría asustar tanto a criaturas tan poderosas? ¿Dónde está entonces el monstruo que podría hacerlas huir? Y por mucho que pensara Sin, todo esto parecía realmente extraño y era necesario observar un poco más esta situación. Pero cuando escuchó las órdenes de que el sector estaba despejado, se dio cuenta de que había ligeras diferencias en las voces de algunos de los cazadores de dragones de viento rojo. Resultó que había otro monstruo que mató sin piedad a los cazadores chinos acercándose sigilosamente por detrás y perforando sus cuerpos con sus tentáculos. Era un monstruo que imitaba la voz de la víctima y se escondía entre la manada de toros espinosos y gracias a esta habilidad los incitaba a amotinarse y escaramuzar con los cazadores que tuvieran a su alcance. La gente del dragón del viento rojo estaba en completo peligro y él no tenía otra opción ya que no podía transmitirle sus propios pensamientos. Entonces el personaje principal tuvo que ser un poco grosero y activó el botón de búsqueda automática. Entonces Free se dio cuenta de que para salvarla a ella y a las personas que estaban en peligro, el personaje principal hizo algo similar. El equipo se dio cuenta de que los miembros del equipo que no estaban aquí ya no podían salvarse. Y ahora si el chico les permite seguir peleando, entonces lo harán juntos. En un momento, Sin se inclinó hacia la niña y le pidió perdón y al mismo tiempo tomó su espada. Freya se sorprendió porque Simka realmente tomaría su doble espada de dragón y dejaría a todos aquí para que se pudrieran en la tierra. El tipo pidió perdón al comandante del grupo estratégico, pero su autocaza no quería que le devolviera la movilidad y el uso de estas espadas. Y luego el tipo saltó directamente desde la montaña para luchar uno a uno con el terrible monstruo. Estaba muy interesado en qué tipo de monstruo era y qué poder poseía, lo que alimentó el interés en la batalla. Cuando Sin cayó,
finalmente vio a aquellos con quienes tendría que pelear pronto y estos eran terribles monstruos con tentáculos como un pulpo, patas como una araña y enormes colmillos. Cuando Freya escuchó el grito del monstruo, inmediatamente entendió con quién estaría peleando el personaje principal ahora. La niña se arrastró como pudo hasta el borde del acantilado para ver esto con sus propios ojos, y realmente no se equivocó al verlo. Justo delante del personaje principal se encontraba uno de los engaños más terribles de los 4 mortales. Fue una terrible desgracia enfrentarse solo a esta criatura. Entre las muchas cacerías de monstruos, se encuentran los fracasos y las consecuencias más terribles, y el 4º monstruo del continente es el 4 mortíferos, que fue uno de ellos y fue llamado el malvado engañador. La niña inmediatamente golpeó el suelo con el puño porque fue su error y al ver solo los toros espinosos necesitaba urgentemente dar la orden de retirada. A los ojos de la niña, todo había terminado y ni siquiera quedaba ninguna intriga, entendía cómo terminaría todo para todos ellos ahora mismo. El personaje principal entendió quién estaba detrás de todos estos trucos y tal vez le resultaría un poco difícil, pero aún así el monstruo era bastante grande. Sin embargo, Singa no detuvo esto ni un poco, y esta vez, como en el pasado, decidió que no había nada de qué enfadarse y por qué no empezar a cazar al monstruo. No hubo registros específicos de cuando apareció este monstruo por primera vez, pero cada vez, solo causó un completo desastre. Intentaron matarlo muchas veces, pero el resultado siempre era un monstruo que estaba más vivo que todos los vivos. Y todo lo que quedaba de la gente eran cadáveres, y como su nombre lo indica, uno de los monstruos, el llamado mortal. 4. Era un desagradable engañador. Pero esto no detuvo al protagonista, terminó de absorber las hierbas medicinales que había tomado, gracias a las cuales el flujo de energía mejoró significativamente. Lo único que molestó a Sin fue que debido al gran cambio en su cuerpo, ya no podía usar el disfraz de abrazo de reina. El tipo casi se acercó al monstruo, que lo recibió con un grito feroz justo en sus propios tentáculos. Debido al fuerte efecto de la medicina, el cuerpo parecía estallar, los músculos estaban como piedra y las venas estaban hinchadas de tal manera que se podían ver desde lejos. El chico no dudó ni por un segundo de sus propias habilidades y por eso atacó al monstruo solo. En lo alto de la montaña, todo esto observaba Freya, quien horrorizada no entendía cómo se atrevía a realizar semejante acto. En primer lugar, el monstruo arrojó pequeños monstruos como el que estaban listos para devorar al personaje principal por completo y esto fue una señal para comenzar la caza automática. Sin enfrentó con valentía cada ataque del monstruo y no había ninguna duda de que obtendría una victoria aplastante sobre él. La niña intentó de todas las formas posibles ayudar al personaje principal, gritó y le sugirió cómo esquivar los golpes posteriores. En un momento, el monstruo agarró al personaje principal por el cuerpo, pero la fuerza del tipo era tan grande que fácilmente lo levantó en el aire y lo arrojó directamente al suelo. Después de un golpe tan poderoso, un monstruo no pudo sobrevivir, y Sin se puso a trabajar y comenzó a acercarse al resto de los monstruos. Cuando Freya vio este momento, se dio cuenta de lo poderoso que acababa de ver y que este hombre había superado todas sus expectativas. Sin no solo era físicamente fuerte, sino que también poseía una habilidad artificial llevada al límite absoluto, del tipo que desarrolla sus músculos y articulaciones en un instante. Y solo con la ayuda de una habilidad poco realista apenas pudo mantener el equilibrio entre su propia masa y forma para controlar esta fuerza inhumana. Después de un tiempo, el tipo fue atacado por el cuerpo principal del desagradable engañador. La niña estaba esperando para ver si este hombre realmente sería capaz de cazar sin ayuda a uno de los monstruos más mortíferos. El monstruo iba ganando cada vez más impulso y estaba a punto de acercarse al personaje principal para asestarle un poderoso golpe con sus tentáculos. Uno de esos golpes suyos fue capaz de destruir todo lo que lo rodeaba y trató de destruir la tierra para frenar el movimiento. Pero el personaje principal no se sorprendió por este giro de los acontecimientos, porque frente a él estaban todos los mismos tentáculos ordinarios. Y si logra cortarlos, se volverán completamente inútiles y la hoja afilada cortará los tentáculos. Pero solo le pareció así al personaje principal, porque en realidad no pudo cortar ni una sola pieza de este monstruo. El monstruo rechazó con confianza el golpe de Sin y al mismo tiempo lanzó un contraataque y golpeó sus tentáculos directamente en su pecho. A pesar de este poderoso golpe directo, el personaje principal se mantuvo con vida cuando la columna de humo comenzó a caer lentamente al suelo, se puso de pie y comenzó a encontrarse con él a medio camino. El tipo no esperaba que una pelea así pudiera prolongarse por tanto tiempo y, francamente,
este monstruo ya lo había golpeado tan mal. Freya, que había estado tumbada arriba todo este tiempo, se alegró de que todo estuviera bien con el chico, aunque él la sorprendió seriamente. Como esperaba, la piel en la base era mucho más fuerte que la más pequeña, por lo que ni siquiera Sin pudo cortar los tentáculos del desagradable engañador. En ese momento, el tipo se dio cuenta de que este monstruo lo estaba observando mientras luchaba con sus copias más pequeñas y evaluaba su fuerza, y este fue un movimiento bastante astuto por parte del monstruo. Después de eso, Sin concentró todo el poder que tenía en un solo golpe poderoso y voló directamente hacia el monstruo. Este golpe fue tan poderoso que cuando la espada del protagonista entró en contacto con el cuerpo del monstruo, se formó un destello brillante. La niña quedó impactada por lo que acababa de ver, se quedó paralizada por un segundo y no dijo una palabra. Y como el tipo no podía cortar los tentáculos, fácilmente podía derribar a todo el monstruo y realmente pensó que era capaz de ver todo lo que el personaje principal es capaz de hacer. Freya no podía creer que el tipo por sí solo lograra enviar a este monstruo a volar con solo fuerza bruta. De repente, la niña sintió como el suelo bajo sus pies comenzó a reflejar todo a su alrededor también. Esto solo significaba una cosa: el monstruo se había levantado y estaba listo para continuar esta batalla con el personaje principal. La chica intentó gritarle al chico que tuviera cuidado porque entendía perfectamente cuál sería el próximo ataque a Sin. Al personaje principal le gustó que el monstruo gritara porque era señal de que estaba demasiado enojado y esto solo significaba una cosa: era hora de la segunda ronda. Freya intentó de todas las formas posibles gritarle al chico y tratar de transmitirle la idea de que no debía acercarse a él a distancia porque iba a contraatacar. Y en ese momento el chico vio al monstruo saltar, abrir bien la boca y volar directamente hacia él. Pero esto no detuvo a Singa en absoluto y decidió responder al ataque con su propio ataque y corrió directamente hacia él. La niña le rogó al chico que se fuera de allí porque de lo contrario nadie podría salvarlo. Innumerables cazadores chinos intentaron cazar a este monstruo llamado el embaucador desagradable, pero sus esfuerzos fueron en vano. Una de las principales razones fue su ataque sónico, con múltiples tentáculos, reprimiendo a cualquier enemigo que pueda acercarse a él y usando un boom sónico para cazar cualquier presa. Era un ataque peligroso que podía sacudir todo el interior e incluso provocar alucinaciones. Era simplemente la alucinación más fuerte que solo podía existir en este mundo, y estaba dirigida solo a un personaje principal. Fue difícil para todos resistir este ataque, incluso cuando todos los soldados estaban tan lejos y nadie podía entender cómo Sin aguantaba allí. Pero el personaje principal resultó estar ileso y la niña no podía entender cómo podía suceder esto. Entonces el monstruo volvió a gritar y esta fue la segunda gran ola que siguió directamente hacia Sin. Pero el tipo se mantuvo firme y parecía completamente imperturbable después de este ataque. A pesar de esta mirada, el chico solo quería una cosa y era morir. No era broma porque realmente estaba sufriendo porque cada parte de su cuerpo gritaba por ello. Sin la caza automática, el tipo se habría desplomado gritando hace mucho tiempo, pero gracias a ella, puede resistir este ataque sónico sin ningún indicio de dolor. Por eso en estos momentos el chico solo podía hacer una cosa y era soportar un dolor infernal. Con cada grito del monstruo, el chico lo soportó una y otra vez, era muy duro para él, las venas de su rostro literalmente estallaban, sus ojos comenzaron a sangrar. A pesar de que Freya estaba muy detrás de él, ni siquiera ella pudo soportar este ruido y trató de protegerse de alguna manera y se tapó los oídos con las manos. Inesperadamente para todos, el sonido de la boca del monstruo se detuvo abruptamente y hubo un silencio total. Pero el personaje principal continuó de pie y observó atentamente la siguiente acción del monstruo. Cuando Freya los vio, no podía creer lo que veía, supuso que el desagradable engañador estaba muy cansado. Bueno, inmediatamente después de estas palabras, el monstruo voló directamente en el aire y ya estaba muy por encima de la cabeza del personaje principal. La niña no podía creer que el monstruo estuviera en el aire y ahora iba a aplastarlo con su propio cuerpo. Cuando Sin vio al monstruo, inmediatamente cayó de rodillas, sus fuerzas casi se habían agotado. Freya sabía que el chico no estaba bien, apenas podía mantenerse en pie y le gritó que saliera de allí. Y entonces en ese momento el personaje principal usó la forma del atacante y activó la espada gracias a su propia energía, tras lo cual comenzó a brillar con un color azul. Era este momento el que estaba esperando el personaje principal cuando el monstruo comenzó a acercarse a él de forma independiente. El personaje principal esperó el momento adecuado y atacó al monstruo usando espadas afiladas para asestarle un golpe indestructible. Cuando el chico tiró al monstruo al suelo,
La chica no podía creer que el chico realmente se ocupara de él solo. Durante toda la batalla, el personaje principal tenía un plan al que se adhirió y ya estaba cansado de esperar a que diera el primer paso. Incluso a pesar de sus patines afilados, no pudo cortarlo porque el monstruo tenía un cuerpo bastante fuerte, pero el chico se preguntaba qué tan fuerte era su parte interior. No podía esperar el momento en que destriparía a este monstruo y esperó con impaciencia para ver si el monstruo ahora podía soportarlo de la misma manera que había soportado su grito. Y en ese mismo segundo, Sin comenzó a atacar al monstruo a la velocidad del rayo con espadas. Su fuerza era tan poderosa que la energía desgarró al monstruo desde el interior. Al otro lado del portal, la gente estaba esperando a que llegara el dragón rojo y, según sus estándares, llegaba considerablemente tarde. Esperaban con ansias una nueva historia sobre cómo les podría pasar algo. Ninguno de los cazadores esperaba que la orden de los nuevos boss pudiera salir de la grieta por sí solo, pero en cualquier caso, esto podría llamarse una gran victoria, aunque algunos se sorprendieron un poco. Los chicos estaban seguros de que los cazadores del dragón de viento rojo simplemente se estaban volviendo locos buscándolos por dentro. Nadie sabía qué podía haber allí dentro y quizás el coreano ya había hecho algo allí y todo quedó en un misterio hasta que el plantel terminó con este asunto al otro lado del portal. Pero inesperadamente para todos, de repente comenzó a abrirse una enorme grieta. Un enorme cuarto monstruo mortal comenzó a salir de allí y los cazadores no entendieron por qué estaba allí. Todos sintieron inmediatamente el ataque sónico del desagradable engañador y a todos se les ordenó retirarse porque el monstruo podía llegar rápidamente a cualquiera de ellos. Los cazadores quedaron horrorizados por lo que vieron y comenzaron a correr en todas direcciones, pues entonces el segundo tipo intentó calmar al primero y le gritó que mirara a su espalda. Justo en la cima estaba el personaje principal que continuaba destripando a este monstruo con espadas afiladas sin parar. Todos los cazadores alrededor comenzaron a reunirse lentamente alrededor de este monstruo, para ellos era simplemente una vista increíble. Después de todo, esta era la primera vez que veían al desagradable engañador en persona y, afortunadamente para ellos, ya estaba muerto. Intentaron cuidadosamente acercarse lo más posible. Después de todo, no vieron ninguna lesión externa grave que pudiera probar su muerte. Entonces uno de los cazadores dijo que estaba realmente muerto y quería tocarlo, pero alguien lo disuadió y de repente, detrás del cuerpo del depredador, vieron una especie de sombra. Se sorprendieron porque vieron al coreano que no llegaba al ascensor y el hijo les repitió nuevamente para que nadie tocara al monstruo que estaba cazando. Si alguien se acerca a él a menos de unos pocos metros, el tipo no será responsable de lo que le suceda a continuación. Todos permanecieron en un ligero shock porque se trataba de una intención muy asesina y deberían haberlo calmado lo antes posible de varias maneras. Uno de los cazadores se alegró de que hubiera un engañador desagradable justo frente a él. El hombre no vio absolutamente ninguna diferencia sobre quién se llevaría toda la gloria por matar a este monstruo, y comprendió que definitivamente no tendría otra oportunidad como ahora. Pero de repente su camino fue bloqueado por la asistente de Sin. Ella gritó para que todos se quedaran quietos porque este monstruo al que apuntaban los demás pertenecía a un cazador de Tensa. Y estoy de acuerdo con todas las reglas, el monstruo es propiedad del personaje principal y de la compañía Tensa. Y si alguien toca aunque sea un pelo del desagradable engañador, entonces no tendrá más remedio que emprender acciones legales oficialmente contra el clan del dragón de la muerte. A los cazadores obviamente no les gustó, e incluso si era su compañía, estaban en el territorio de Shanghái y aquí no tenía jurisdicción para ellos, y entonces el tipo decidió tratar con todo solo. Uno de los cazadores intentó detener al otro y le advirtió que si se acercaba podría morir. Un paso más y este hombre podría atacarlos. ¿El tipo iba a luchar contra el cazador que logró localizar y matar al desagradable engañador? Y entonces el hombre levantó la mano y dio la orden a todos los demás de que se retiraran inmediatamente de aquí. Otros estaban muy molestos, después de todo, para ellos era una gran oportunidad, pero cuando miraron a los ojos al personaje principal, el deseo de pisarlo disminuyó drásticamente. Todo esto fue algo increíble porque Sin no debería haber podido ni siquiera mantenerse en pie, pero defendió a su propia presa y a su compañero hasta el final. Después de toda esta conversación seria, Sonia exhaló ruidosamente porque ya pensaba que el tipo simplemente sería asesinado en el acto. Después de que ella se dio la vuelta para mirar al escondite, el personaje principal Sin inmediatamente cayó sobre ella con su enorme cuerpo porque estaba en declive y prácticamente sin fuerzas.
Unos segundos más tarde el chico ya estaba inconsciente y su cabeza colgaba completamente del hombro de una pequeña y frágil niña. Después de un tiempo, el escuadrón del dragón rojo emergió del portal y todo lo que pudieron hacer fue observar todo esto desde un lado y simplemente permanecer en silencio. Así terminó la primera cacería en el extranjero de Sin, y el hecho de que estuviera cazando a uno de los 4 malvados engañadores dejó una impresión inolvidable en quienes lo rodeaban. Conmocionó a todo el continente con un evento tan inaudito. Todo este tiempo, Sonia intentó despertarlo cada 10 metros, le preguntó si se había despertado, si todo estaba bien, pero en ese momento Sin no tenía idea de lo que le esperaba a continuación. El personaje principal estaba solo en una cama de hospital. Después de la batalla anterior, el chico quedó inconsciente y trató de recuperar la fuerza perdida en la batalla. Su médico tratante se graduó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Beijing y fue director general de investigación médica de la compañía Tenso. A la salida de la sala de cuidados intensivos lo recibió Sonia, que era su sobrina. Y este fue su primer encuentro después de mucho tiempo. Cuando la niña preguntó en qué condición se encontraba Sin ahora, el médico dijo que estaba mucho mejor y se sorprendió mucho de que el chico no se encontrara en una condición crítica. Su tío quiso decir que el personaje principal estaba completamente destrozado y no entendía cómo Sin logró cazar al desagradable engañador de esa manera. Sus nervios auditivos quedaron completamente destruidos, se necesitó demasiada fuerza de voluntad para soportar todo el daño que su cuerpo había recibido. Sonia estaba muy ofendida por Sin, porque simplemente podía morir y nadie podía salvarlo, y ella lo llamó una especie de monstruo. Pero el hombre no estuvo de acuerdo con sus palabras y, por el contrario, consideró a este hombre un héroe porque fue quien cazó a uno de los 4 mortales. Cuando Sonia se dio cuenta de con quién estaba peleando, no podía creerlo porque le parecía que era simplemente imposible de hacer, y aunque no fuera un maestro, sino alguien de la élite 10. El médico estuvo completamente de acuerdo con sus palabras, porque uno de los 10 de élite habría hecho este trabajo. El joven era comparable a los 10 de élite y si esta verdad se hace pública, no quedará una sola persona que no se sorprenda por esto. Después de todo, cuando Sin llegó a Shanghái, el maestro les dijo a todos. Se rió a carcajadas y formuló una pregunta: ¿por qué dejó entrar a este extranjero en China si acababa de lanzar una bomba de tiempo justo en Shanghái? Sonia se desanimó y no pudo entender de qué tipo de bomba de tiempo estábamos hablando. El médico trató de explicar que había escuchado a Sin llamarse algo similar en la industria coreana y que se podía decir que era una de las figuras inspiradoras y era obvio que motivaba a muchos cazadores. Ante estas palabras, la chica se enfureció aún más, porque el chico fue la persona que confirmó esto solo con su propia habilidad, y esta era sin duda la lógica preferida de su nación. Parecía que no quería admitirlo y todavía era demasiado tradicional y ya que había llegado a esto, ¿por qué no debería dar un paso adelante? Porque tal vez había una razón por la cual el maestro nombró a la chica como su asistente. Resultó que la niña estaba incluida en el derecho de herencia y quizás ahora el chico pueda hacer algo con su síndrome circulatorio. Le gritó fuerte a su tío que terminara con estas palabras, porque si vuelve a hablar de este tema no tendrá nada más que decirle. Ella negó con la cabeza y se fue. El médico lamentó mucho esas palabras, pero para la niña todo estuvo bien porque al final entendió que se trataba solo de un negocio. La tetralogía del fallo es un rasgo especial único que podría mejorar el progreso de otra persona a cambio del suyo propio, y este era un rasgo que pertenecía a Sonia. Quizás podría usar estos rasgos en su propio beneficio para convertirse fácilmente en uno de los candidatos a la sucesión al trono. Sin embargo, negó esta ventaja y solo buscó mejorar sus propias habilidades. Pero luego aceptó el desafío como otros candidatos, pero inmediatamente falló en la tarea que no completó después del primer fracaso. Era el papel de asistente de un coreano que vino a China. Por el momento, no había manera de que el maestro le ordenara hacer esto, pero ella nunca seguiría esa orden. Sonia era una artista marcial, no era una mujer que disfrutara usar su cuerpo para su propio beneficio. A sus ojos, Sin era un maestro muy talentoso, y esto la hacía aún más celosa y mortal. Literalmente, pasaron 2 semanas después de todos estos terribles acontecimientos y el personaje principal se sintió mejor y pudo levantarse solo de la cama. Cuando Sim abrió los ojos, inmediatamente vio a Sonia, quien se alegró de ver cómo el chico iba camino de su recuperación e inmediatamente le preguntó cómo estaba su cuerpo. Lo bueno es que ahora está mucho mejor y finalmente empezó a oír bien, e inmediatamente se sorprendió de lo rápido que cambió su actitud hacia él. La niña le dijo que mientras el chico yacía inconsciente,
El SOC recorrió toda la industria. La sorpresa fue que los 4 mortales eran su caza en solitario de un desagradable engañador y se hicieron de conocimiento público, y el hombre que cazó a este monstruo sin ayuda ahora conoce no solo Shanghái sino todo el continente. El chico entendió muy bien todo esto cuando preguntó si su identidad también sería de conocimiento público, pero la chica respondió que no iban a mantener en secreto su nacionalidad. Dado que los resultados de sus logros demostraron su valía, de ahora en adelante todos respetarán a Sin y esta actitud será completamente china. El personaje principal entendió todo porque todo se basaba en el resultado y Sonia inmediatamente advirtió que pronto tendría un nuevo visitante. Estos visitantes serán la diputada del Dragón Rojo, una niña llamada Freya, y Sonia le preguntó si usaba su doble espada. Después de todo, ella podría plantear algún problema legal relacionado con el uso de su propiedad sin el permiso adecuado y todo esto podría volverse un poco desagradable. No conocerla era otra manera, pero rechazar una visita era completamente descortés, y si la chica vuelve a hablar de ello, Sonia recomendó hacerse el tonto o no prestarle atención. El personaje principal respondió que sería lo más cuidadoso posible con ella, luego Sonia dijo que se iba e inmediatamente cerró la puerta. El personaje principal estaba atormentado por una sola pregunta: ¿qué pasó con ella? Porque la niña era mucho más educada que antes, tal vez él reaccionó exageradamente, pensando que ella era demasiado educada para ser agresiva. En cualquier caso, todo estaba en orden y este era un mejor punto de vista. De repente alguien tocó la puerta y Sin dijo que podían pasar. Freya realmente estaba parada detrás de la puerta, parecía muy asustada. Se comportó con mucha modestia y lentamente se acercó al personaje principal. Sin saludó felizmente a la niña, luego sacó su teléfono para encender la aplicación de traducción. Luego Freya mostró su propio teléfono en el que estaba escrito que había oído que le dolía mucho el oído y el chico se sorprendió al ver su idioma nativo coreano. El personaje principal quedó gratamente sorprendido de que la niña hablara bien coreano. Pero resultó que durante todos estos 10 días la niña aprendió a leer y escribir. El chico pensó que ella realmente tenía que llegar tan lejos porque era de mala educación usar una aplicación de traducción en China. De repente, Sin empezó a hablar de que debería disculparse por usar su arma sin permiso. El chico se preguntaba cómo reaccionaría ella si supiera su idioma nativo, pero la chica le mostró su teléfono. Lo que estaba escrito en el teléfono inteligente era que ella estaba realmente agradecida con él por poder salvarlos a todos del terrible monstruo. Sin estaba demasiado sorprendido por el desenlace de los acontecimientos y además, la chica tuvo que decirle algo más. El chico solo tenía un pensamiento en la cabeza: ¿quiere tener una cita con él y luego casarse con él en el futuro? Después de que Freya escribió el texto, le mostró al chico lo que quería decir. Allí se escribió una propuesta para que el chico tuviera una cita con ella y luego, en el futuro, se casarían juntos. Estas palabras excitaron mucho al chico, se preocupó mucho y se podían ver gotas de sudor corriendo por su rostro. Después de todo, nunca antes nadie le había ofrecido un paseo, ni siquiera lo había invitado a una cita, y él no entendía de qué estaba hablando ahora. En un momento, el personaje principal tuvo la idea de que tal vez la niña estaba planeando algo y de esta manera adormeció su vigilancia. Después de una pausa tan larga, a Freya le pareció que Sin la avergonzaba y tal vez se había apresurado demasiado con tales propuestas. Luego decidió que solo necesitaban continuar la conversación para conocerse mejor. Le temblaban tanto las manos de la emoción que no se dio cuenta de cómo el smartphone tónico se le escapaba de las manos. Tuvo que intentar con todas sus fuerzas cogerlo para que no se rompiera. Pero, por desgracia o por suerte, el personaje principal iba delante de ella, su mano resultó ser mucho más rápida que la de la niña y no se dieron cuenta de cómo ambos ya estaban abrazados. Una cierta incomodidad flotaba en el aire entre la pareja porque el chico no quería agarrarle la mano, pero resultó así. El chico sintió un cierto calor emanando de la mano de la chica, que poco a poco comenzó a crecer hasta convertirse en una pequeña llama. La chica se emocionó tanto que no pudo controlar su propia fuerza y por eso quemó la mano del chico. No podía creer que en lugar de simplemente agradecerle, casi le quemó la mano. No entendí qué hacer a continuación y luego se me ocurrió la brillante idea de que primero necesitaba un poco de agua, pero en un momento sintió una enfermedad, era un fuerte dolor en su cuerpo, que se llamaba energía Psi. Era una especie de aura que surgía de las emociones del usuario. De la última cacería, el personaje principal aprendió que Freya podía crear fuego con la ayuda de esta aura, pero resultó que le resultaba difícil controlar este proceso. Si esto continúa,
entonces toda su ropa pronto simplemente se quemará en un instante. Se escucharon fuertes gritos detrás de la puerta diciendo que el hombre no necesitaba la excusa de los estudiantes porque ella era inútil y pidió que lo dejaran en paz. Perdieron mucho por su ineptitud y la pérdida más importante fue la muerte de sus compañeros. Cuando uno de los cazadores se acercó a ella, le pidió que no pensara en eso porque en ese momento nadie podría haber pensado que uno de los 4 mortales aparecería por allí. Aunque la supervivencia de los cazadores al final dependía completamente de su habilidad, fue grosero. Esos tipos no pudieron sobrevivir porque no tenían suficiente experiencia. Toda esta responsabilidad recaía únicamente en la vicepresidenta Freya y ella inmediatamente abandonó esta sala. Era demasiado patético para los chicos ver cómo la chica estaba acabando psicológicamente con su propio cuerpo y les parecía que el maestro era demasiado duro con ella. El chico estaba muy preocupado de que la niña cargara con un momento difícil sobre sus propios hombros, a pesar de que dedicaba las 24 horas del día a mejorar las habilidades de cada uno de los cazadores. Freya entendía perfectamente que toda la responsabilidad recaía en ella y tenía que solucionarlo de alguna manera, pero no entendía del todo cómo. Entonces recordó al personaje principal, porque su habilidad probablemente estaba al mismo nivel que la élite de los 10, y si se une al dragón rojo, todo esto cambiará la situación en gran medida. Este es el camino que las chicas han elegido y el precio puede obligarlo a unirse a ellas y traerlo como su propio novio. Cuando está en su equipo, este daño puede compensarse muy fácilmente. Y entonces la niña decidió actuar, porque todo esto se hacía con el fin de mejorar sus grupos, e inmediatamente comenzó a aprender el idioma. En su propio guardarropa, trató de encontrar algo similar a lo que usa la gente común, porque hoy tenía una visita al hospital. La niña entendió que esto no era muy diferente a cazar, pero si estaba tranquila, podía hacerlo con facilidad. Pero a juzgar por su conversación anterior, ¿estabas tranquilo? Ella no tuvo éxito en absoluto. Si no se calma ahora, será demasiado tarde. No muy lejos de ella había una maceta con flores y él no tuvo fuerzas para pensar durante mucho tiempo en ese momento, e inmediatamente la agarró. Por suerte, allí había suficiente agua para apagarla fría, e inmediatamente vertió el jarrón directamente sobre ella. Aunque el fuego comenzó a apagarse, su aura continuó quemando su ropa. En un momento, Freya comenzó a sentirse tranquila porque su aura dejó de volverse loca. Intentó agradecer al personaje principal y decirle gracias, pero él inmediatamente le tapó la boca con la mano. La niña no podía entender por qué quería que guardara silencio, pero resultó que toda su ropa estaba completamente quemada. Sin entendió todo y por eso le pidió a la chica que se calmara lo más rápido posible porque no tenía absolutamente nada de malo. El personaje principal ordenó a la niña que se callara porque si grita, en ese mismo momento la gente vendrá a ver lo que está pasando aquí y luego los verán. El chico rápidamente se dio la vuelta para no avergonzar a la chica, se metió en el armario y empezó a buscar una muda de ropa. Sacó algo y le pidió que se lo pusiera. Después de ponerse la chaqueta, le pareció que el chico probablemente estaba decepcionado de ella. Después de todo, parecía una completa tonta, y para no caer más ante sus ojos, decidió simplemente tomarlo e irse de aquí, pero el personaje principal le pidió que se quedara. Sin no pudo ver ningún motivo oculto para estas propuestas y pensó que sería una gran idea. Él sonrió dulcemente y preguntó, ¿qué tal si ambos tomamos un refrigerio alguna vez? Ante tal propuesta, los ojos de la niña brillaron, no podía haber esperado que tal alineación de eventos pudiera llevarla a una posición ventajosa. Los muchachos condujeron por la autopista de banda ancha en un hermoso y lujoso auto. Freya estaba al volante y conducía este coche con mucha destreza y habilidad. Por primera vez, el protagonista pudo experimentar en vivo la conducción de una mujer y se quedó sentado como una piedra, sin decir nada y sin moverse. La niña presionó bruscamente el freno y estacionó el auto con destreza en el lugar correcto del estacionamiento. La chica preguntó qué le pasaba al chico, pero él respondió que todo estaba bien, porque esta mujer nunca quitó el pie del acelerador mientras conducían por la ciudad. Bueno, al lugar donde llegaron era un lugar muy extraño, de todas maneras sorprendió mucho al personaje principal. Había personas allí paradas que al unísono saludaron al vicepresidente a su regreso. El lugar donde llegaron los dos se llamaba el cuartel general del Dragón Rojo Gale. Si no podía entender cómo sucedió esto. Después de todo, recientemente habían estado literalmente en el centro de la ciudad. Y, literalmente, después de unas decenas de minutos llegaron a este gran jardín.
Uno de los chicos amablemente comenzó a despedirlos. El chico no podía entender por qué los obligaron a comer justo en el Red Dragon Gate. Mientras caminaban por el largo pasillo rojo hacia la izquierda, vio a un grupo de hombres que practicaban sincrónicamente sus habilidades de lucha. Como era de esperar para el personaje principal, todo esto fue un trabajo de proporciones increíbles. Y en ese momento se dio cuenta de cómo es realmente el dragón rojo Gale. Cuando llegaron al lugar correcto, la niña se volvió hacia el chico y le dijo que necesitaba cambiarse de ropa y que pronto regresaría con él. Luego el hombre llevó a Sin a una gran sala. En escala era como un enorme comedor donde había una mesa grande y larga y varias sillas. El hombre advirtió que el maestro vendría pronto a ellos y les pidió que tuvieran la amabilidad de esperarlo. Solo había 3 lugares cerca de esta mesa y el personaje principal empezó a adivinar cuál era el suyo. Y tan pronto como tocó la silla, inmediatamente escuchó una voz que decía que ese no era su lugar y volvió a sentir esta energía y pensó que el viejo Jin Pek lo había vuelto a encontrar. Pero fue un maestro completamente diferente el que quedó encantado cuando vio al chico. Dijo que parecía mucho más joven de lo que pensaba y, de hecho, parecía bastante joven. El chico se sorprendió mucho al ver a un anciano completamente nuevo y le preguntó si realmente podía hablar coreano con fluidez. Frente al personaje principal estaba un antiguo rango de la segunda élite 10 cuyo nombre era la espada sagrada Yang. Después de la presentación, el chico se dio cuenta de que frente a él estaba un verdadero maestro del dragón rojo e inmediatamente correspondió y dijo que su nombre era Sin. En cualquier caso, Ian respondió que era muy joven y se volvió muy interesante para él e inmediatamente atacó al personaje principal y le preguntó si le importaría que el anciano mirara un poco su cuerpo. Cuando el viejo intentó tocarlo, el chico inmediatamente lo esquivó y dijo que lo sentía mucho, pero que rechazaría esos juegos previos. Entonces Ian dijo que entendía todo y se sorprendió de cómo el tipo simplemente bloqueó el aura que le envió. Sin dijo que últimamente demasiadas personas han estado tratando de tocarlo y que ya no puede permitirle hacer lo que le hizo el viejo y excéntrico Himbak. Estas palabras divirtieron mucho a Ian y él respondió que con un cuerpo así, sería extraño que nadie estuviera interesado en él. El viejo Jin parecía más un pícaro que un artista marcial, pero este hombre parecía el papel a los ojos de Sin. Viejo, inmediatamente acepté su punto de vista, porque en su opinión un hombre debería poder rechazar lo que no quiere hacer. Pero entonces el hombre le preguntó una cosa más. Hizo una pregunta directa y aparentemente simple, ¿cuál fue la primera impresión que el chico tuvo de este lugar? Entonces Zen respondió que era absolutamente increíble y que nunca antes había visto una estructura de tal escala. El chico entendió que tenía que haber una razón por la que lo trajeron aquí. Después de todo, en el camino a esta sala le mostraron edificios increíbles y una gran cantidad de estudiantes, y había una razón clara por la que se los mostraron. Entonces el personaje principal admitió que quería al menos una vez ver qué era este lugar y por qué se encontraba aquí el apartamento de una de las mejores organizaciones de caza del continente. El anciano repitió la pregunta sobre cuál fue su primera impresión y el chico respondió que no estaba seguro de lo que diría ahora. Sin embargo, la cantidad de equipo para los cazadores, edificios, etc., la calidad de los luchadores estaba en el nivel más alto. Aquí estaba todo lo que el personaje principal podía pensar, por supuesto, el nivel de ki excedía a la mayoría de los cazadores que había visto antes, pero en términos de estrategia de caza u otras sutilezas, no eran mejores que los de su país de origen, por lo que siente que no tiene nada más que mostrar además de que trabajó en China como cazador. Al maestro Yan le quedó claro y luego preguntó cuál fue el resultado. Después de todo, yo parecía peor que sus expectativas, solo un caparazón vacío demasiado decorado, pero sin embargo el chico no se expresó tan agresivamente. Estas palabras afectaron mucho al maestro porque el joven no negó ni una sola palabra de su boca. Inesperadamente, en ese momento entró Freya y vio al anciano Han hablando con Sin y gritó lo que estaba pasando aquí y se volvió hacia su padre. La chica entró en un momento claramente inoportuno cuando estalló una escaramuza casi verbal entre el chico y el maestro. Cuando el maestro se enteró de la concha vacía, simplemente excesivamente decorada, se rió a carcajadas, porque el hombre casi estaba de acuerdo con estas palabras y también podía llamarla. El padre vio a su hija entrar al comedor, ella se paró desde un lado y observó cómo Sin y el maestro se comunicaban entre sí. Llegó literalmente unos minutos más tarde y el personaje principal pensó que su atuendo era bastante llamativo. Pronto el hombre chasqueó los dedos y sugirió por qué no almorzaban con su amiga Sin. Cuando todos se sentaron a la enorme mesa del comedor,
estaban rodeados de una gran cantidad de comida increíblemente sabrosa y exótica. Una situación incómoda flotaba en el aire, nadie entendía a quién se le ocurrió tal disposición de los asientos y por qué los chicos estaban sentados uno al lado del otro. Entonces, en ese momento, el chico recordó que solo quería ofrecerle un bocadillo a la niña y que por eso no entendía por qué estaba allí. Pero resultó que todo esto se debió a que el maestro llamó a su hija y le pidió que lo trajera aquí. El hombre le preguntó al personaje principal si el niño quería salir con él. La niña inmediatamente pidió perdón a su padre, se sentía muy apenada por todo esto, porque solo hacía lo que a ella le parecía mejor. El maestro inmediatamente gritó que no había excusas, sin embargo, coincidió que él estaba pensando en lo mismo y por eso le ordenó que lo trajera aquí. En ese momento, el hombre se volvió bruscamente hacia el personaje principal y le preguntó cómo se veía si se convirtiera en su yerno hoy. Freya estaba muy interesada en saber por qué su padre de repente sacó a relucir un tema tan delicado en la mesa. Para Zen, esa pregunta fue muy inesperada y preguntó por qué la hacía ahora mismo. Entonces el maestro respondió que no sospechaba que el chico no se hubiera equivocado en lo que había dicho un minuto antes. Entonces Zen decidió hacerle una pregunta sencilla y le preguntó al joven por quién lo tomaba. El personaje principal no creía que el maestro fuera normal en todos los aspectos. Después de todo, era cierto que el maestro Yang era un poco anormal y esto también se aplicaba al dragón rojo. El hombre continuó diciendo que el cuartel general del dragón rojo era demasiado extravagante y claramente no era adecuado para alguien como él. Cuando el maestro tenía su edad, nunca se le ocurrió que vivirían con tanto lujo que tendrían acceso a todo lo que solo podían soñar. Un día en el pasado lejano, un monstruo apareció de repente en su mundo. Y cuando alguien pregunta si estos monstruos están atacando a la humanidad, es lo que uno esperaría escuchar de un loco. Sin embargo, a diferencia de los civiles comunes, eran maestros de las artes marciales. Y cuando aparecieron los monstruos, fueron los primeros en luchar contra ellos usando sus propias habilidades y entrenamiento que habían adquirido anteriormente. Pero a medida que cazaban más y más monstruos, se acumuló una fortuna inesperada. Apenas pudieron mantener su propia individualidad y actuaron como mercenarios y luego comenzaron a vivir una vida completamente nueva. Incluso si regresaran allí hace un siglo, cuando los artistas marciales eran muy apreciados, no serían tratados como lo son ahora. Había mucha riqueza, una cantidad increíble de poder, pero para ser honesto, no era exactamente lo que merecían como artistas marciales. El personaje principal estuvo completamente de acuerdo con estas palabras, porque el hombre se refería a cazadores y el maestro se dio cuenta de que sí lo entendía perfectamente. Deben trabajar como cazadores, es decir, cazan monstruos y protegen a los civiles de grandes peligros. Red Dragon Gale, que era solo un pequeño dojo surgido de la nada, ahora se ha convertido en un grupo de cazadores reconocidos en todo el mundo, pero afortunadamente crecieron demasiado rápido y por eso perdieron su verdadera esencia. El maestro Yang solo quería una cosa, recrear una forma de vida para los artistas marciales y, por lo tanto, tenía que esforzarse constantemente por mejorar y, al mismo tiempo, respetar y obedecer a aquellos que son mucho más fuertes. Maestro, le pregunté si el chico entendía de lo que estaba hablando, ya que debe haber pasado innumerables días y noches para alcanzar el nivel en el que se encuentra ahora. A pesar de que el dragón rojo se ha vuelto bastante grande, desafortunadamente no han tenido a nadie como el personaje principal durante demasiado tiempo. El escuadrón que había caído impotente ante el desagradable engañador había demostrado durante mucho tiempo el punto del maestro, pero era solo un grupo de cazadores reconocidos en todo el mundo y todo parecía una especie de broma. Freya intentó justificar sus palabras, pero su padre inmediatamente la interrumpió y le gritó que el fracaso es el fracaso y que no tolerará ninguna excusa. En cualquier caso, le pidió al joven que fuera su yerno, pero si no entendía si había algún motivo para todo esto. Y la razón de esto, naturalmente, fue porque este niño no podía liderar al dragón rojo Gale. Si no tenía prisa por alegrarse, preguntó por qué, estaba seguro de que la señorita Freya era una cazadora increíble. Entonces el hombre preguntó cómo podía llamarla increíble y tal vez estaba bromeando porque quien fuera capaz de derrotar con un solo movimiento nunca podría ser llamado increíble. Ya había dicho antes que el reino de los fuertes, después de todo, los fuertes son absolutos, solo una mente fuerte y el deseo de competir pueden llevar a los camaradas al éxito, pero este niño no tenía ese deseo y no había manera. Ella podría liderar este clan. Le confía a personas especiales la tarea de investigar todo lo relacionado con las habilidades del personaje principal.
La patria del protagonista lo llamó una bomba en la industria, fue un catalizador para colegas y figuras importantes, así como un incentivo para el crecimiento interno. Y esto era exactamente lo que se necesitaba en el clan del Dragón Rojo, una persona que guiara a todos hasta el final con un objetivo común. Como dijo antes el personaje principal, no tenía ningún motivo para hacer esto. Entonces el hombre se rió y dijo que admite que la empresa TENS ya le debe haber hecho una oferta lucrativa que no puede rechazar, pero aún así su familia tiene más influencia que él. El personaje principal se sorprendió de que el maestro Yang realmente conociera la identidad del jefe de los TENS. Y resultó que conocía bien a esta familia desde hacía mucho tiempo. El maestro Yang admitió que eran mucho más fuertes que él y, por lo tanto, estaba dispuesto a hacer los sacrificios adecuados. Y este sacrificio fue que el personaje principal pudiera dejar su propio apellido. Un grupo grande como Dragon Gale no iba a convertir al marido del personaje principal en sucesor. Querían convertirlo en su sucesor en la organización. Sin admitió que no esperaba tal oferta y el maestro respondió que estaba dispuesto a hacer sacrificios, a pesar de que el legado de su familia desaparecería junto con su apellido, pero el pedigrí y el dragón rojo Gale aún permanecerían. El control, la influencia y la técnica del dragón rojo Gale, planeó que este niño tomaría parte, pero solo le quedaba aproximadamente la mitad del máximo. Después de estas palabras, la hija del maestro no pudo soportarlo y gritó que su padre realmente iba a hacer esto. Y así era exactamente como iba a transferir su propia energía a uno con su fuerza actual y al agregarle su energía, se convertiría en un verdadero monstruo de hombre capaz de derrotar incluso a Himbak. Si el personaje principal dice esta palabra ahora mismo, en ese mismo segundo se volverá mucho más fuerte porque el dragón rojo Gale estará con él como un pilar y crecerá aún más y más. El chico pensó seriamente en aceptar una oferta tan seria, porque volverse más fuerte que el Gentak era muy tentador. El maestro podía decir con confianza que nadie en este continente podría darle lo que Yang acababa de ofrecer, y podía garantizar plenamente estas palabras. La niña se sorprendió de que su padre le hiciera una oferta tan inesperada y generosa y lo más probable es que la aceptara y no tendría motivos para no hacerlo. Si bien originalmente se planeó que ella podría llevarlo a la organización, pero por alguna razón estaba muy molesta y no podía entender por qué. Pero a pesar de todas estas ventajas, el personaje principal tomó una decisión y respondió que rechazaba tal oferta. El maestro Yang no podía creer lo que acababa de escuchar y le pidió que lo repitiera nuevamente. Sin se volvió hacia el señor Yang y le dijo que le parecía que había entendido mal algo sobre él, porque todo lo que le ofrecían no tenía ningún valor para él. De repente, se produjo un incendio en el palacio y todos los soldados corrieron al epicentro de los hechos para comprender qué estaba pasando aquí. La puerta de entrada al comedor simplemente estaba en llamas, nadie podía entrar porque hacía un calor increíble. De repente, el líder del escuadrón se acercó y ordenó a todos que se dispersaran inmediatamente. Seguramente todos estaban interesados en lo que estaba sucediendo allí y el hombre pidió a todos, excepto a los soldados, que se fueran de aquí lo antes posible. Cuando todos los ojos adicionales desaparecieron, el comandante se dio cuenta de que era la energía Psi del presidente. La energía del fuego de los miembros del clan Yang que lideraron la sociedad del dragón rojo de generación en generación era una fuerza poderosa y al mismo tiempo peligrosa. Pero el hombre todavía no podía entender por qué el señor presidente comenzó a liberar tal cantidad de energía y qué estaba pasando en su interior. Y si el señor presidente está enojado, entonces esto será un problema demasiado serio, incluso si simplemente arde. Después de todo, una fuerza tan poderosa podría convertir todo en nada más que en un abrir y cerrar de ojos. Freya le pidió a su padre que se calmara, pero él no la escuchó y le pidió al chico que repitiera nuevamente lo que había dicho antes. En un momento, el personaje principal sintió una transmisión de voz, era ki esotérico chino que transmite la voz incluso si no mueves los labios. Nadie podría haber pensado que China realmente tuviera tanta energía y luego el tipo preguntó qué necesitaba repetir. Debería haber dicho todo lo que dijo antes. Era realmente una ballena asombrosa, porque al chico le pareció que el hombre colocaba un aura directamente en sus oídos y transmitía su propia voz a través de él. Fue un control sorprendente y cuidadoso del aura, y el personaje principal nunca había visto a un presidente de la Sociedad del Dragón Rojo gobernando más de la mitad de Shanghái. El segundo número de los 10 de élite llamado Yang gritó en voz alta y exigió que el chico volviera a hablar de ello. Si no le gustaba la respuesta del personaje principal, entonces fácilmente podía convertirlo en cenizas a través del aura adjunta,
y esto era posible porque poseer tal energía era como una completa estafa. Sin respondió que su respuesta no era diferente y que lo que había ofrecido anteriormente no tenía gran valor. Y a pesar de que era imposible decirle esto al maestro, Yang gritó que este chico era muy arrogante. Para el maestro no fue una alegría transmitirle todo esto al niño. A pesar de que tenía demasiado talento, lo rechazó y, además, lo humilló delante de su hija. Y a pesar de todo esto, adoptó algo para lograr y dominar algo más grande. El personaje principal preguntó si el maestro podía oírlo bien, porque no sabía que tal principio funcionaba aquí tan fácilmente de lo que esperaba. El hombre estaba en shock, no podía pensar que la transmisión de voz fuera demasiado fácil y cuando solo logró estudiarla. No es difícil colocar tu propia voz en un aura, pero no es nada fácil unir rápidamente un aura al oído de otra persona, e incluso su hija, un genio que ha estado entrenando desde pequeña, aún no ha aprendido esta técnica. Entonces el chico respondió que simplemente ya conoce uno de los principios similares de tal acción. Usó una técnica llamada parásito de las abejas que sin duda funcionó bien. Fue de mala educación que el personaje principal le hablara así y, sin embargo, el presidente Yang fue el primero en amenazar a Sin. Y cuando lo amenazan, no lo abandona tan fácilmente. A los ojos del maestro, el tipo era realmente fuerte. E incluso si no se toma en cuenta su experiencia y talento para comprender instantáneamente el principio de acción, fue capaz de concentrarse en tales condiciones y aplicar esta energía la primera vez. Ya no había tiempo para aguantar fuerzas, de lo contrario lo habrían gastado todo y el maestro respondió que era más adecuado que el tipo fuera un guerrero y no un cazador. Pero Sin dijo que estas palabras le resultaron agradables, por lo que rechazó sus propuestas y no interpreta esas palabras como un elogio. El tipo no quiso decir nada malo, lo más probable es que el maestro no lo entendería incluso si le dijera el motivo, pero aún así no tenía nada más que decirle. Pero el maestro parecía no querer dejar pasar esta situación, y luego dijo que si no había nada más que decir, entonces solo les quedaba una cosa. Como claramente confiaban en las fortalezas del otro, cada uno adivinó de qué estaban hablando. El personaje principal entendió que todo esto conducía a una pelea y decidió abandonar esta pelea. Para el maestro, parecía que el tipo estaba muy asustado y, después de todo, solo podía luchar si tenía miedo a la muerte. Pero en cualquier caso, no pudo aceptar este desafío porque le resultaba demasiado difícil de explicar ya que no podía hablar de búsqueda de automóviles. Y si hay una pelea entre ellos, entonces, como en el caso de la transmisión de voz, aprenderá demasiado rápido todas las habilidades que posee el maestro Yang. Si el presidente está satisfecho de que el tipo utilizará las habilidades organizativas del dragón rojo en todas partes, entonces estará muy contento de entablar batalla con él. Se pusieron de pie y se miraron a la cara. El maestro no podía esperar esto, que el chico se atreviera a jugar con su confianza. En ese momento, de repente, un fuerte sonido tronó, el personaje principal se asustó porque esto solo podía significar una cosa, y se apresuró lo más rápido posible a mirar por la ventana. Nadie entendió lo que estaba pasando y solo el tipo tuvo un presentimiento y cuando abrió la ventana vio que se había formado otra grieta en el territorio. En la inmensidad de la ciudad, apareció de repente un monstruo en forma de serpiente, lo que asustó terriblemente a todas las personas e inmediatamente comenzaron a huir de él. Cuando los civiles vieron al monstruo deambulando por las calles, se aterrorizaron y huyeron gritando que alguien los salvara. Este terrible monstruo se llamaba Cuerpo Negro de Cabeza Azul, parecía una enorme anaconda que se arrastraba por la ciudad. De repente, entre toda la multitud, alguien gritó fuerte para que todos se dispersaran inmediatamente. Uno de los valientes atacó al monstruo y trató de destruirlo, pero tras el primer intento de destrucción, aterrizó en el suelo y empuñó su propia arma, que ya no tenía ninguna eficacia. Cuando la gente veía a un cazador cerca, inmediatamente se regocijaban porque esto solo significaba una cosa, que pronto serían salvos. Y el administrador del cazador inmediatamente se volvió hacia la gente y les dijo que se dispersaran inmediatamente a algún lugar porque era demasiado peligroso estar allí mientras lo distraían. Los chicos no podían creer que tales cosas sucedieran en su día libre, y quien hubiera imaginado que aparecería este negro de cabeza azul en particular, que era un monstruo de nivel 7. Lo único que los cazadores no pudieron entender fue qué estaban haciendo las personas del observatorio y cómo se pudo haber formado este inesperado rift. Este rift apareció de repente y por lo tanto no fue previsto, como una tormenta en un día despejado e inmediatamente toda la ciudad fue invadida por el caos.
Desafortunadamente para los chicos del cuartel general no hubo instrucciones, debieron haberse reportado en lugar de reunirse, pero realmente no hubo comunicación como tal y todos estaban en pánico. Estos jóvenes también entraron en pánico, pero para ellos, para empezar, lo más importante era mantenerse con vida. Cuando el monstruo comenzó a acercarse a ellos, le gritaron fuerte y corrieron, pero no sabían del todo qué hacer con él. En ese momento, Sin y Freya ya estaban vestidos con equipo especial y estaban listos para emprender una misión. Cuando caminaban por el pasillo, el chico preguntó cuál era la situación en ese momento y la chica respondió que era muy difícil porque todas las comunicaciones en la ciudad habían desaparecido y todo era por el gran pánico. Cuando los chicos comenzaron a acercarse al auto de la niña, el personaje principal se volvió hacia ella y le dijo que tenía un gran pedido. El chico le preguntó si podía traer a su secretaria personal del hospital. La niña no podía entender por qué era ella, pero como la ciudad estaba en completo caos debido a una falla repentina y teniendo en cuenta sus habilidades de conducción, solo ella podía traerlo a tiempo. Para Freya, parecía que la mejor opción sería cazar juntos al monstruo que salió, pero, por desgracia, sería demasiado tarde. En ese momento, había algo más importante para el chico que cazar un monstruo, y la chica no entendía de qué estábamos hablando ahora. En ese momento, su padre escuchó accidentalmente su conversación y le pidió a Freya que hiciera lo que quería el personaje principal. Parece que el chico quería mostrarle algo porque era el presidente de la Sociedad del Dragón Rojo y podía hacer frente de forma independiente a todos los monstruos cercanos y luego la chica accedió a ir. Pisó el acelerador hasta el suelo y lo único que quedó fue el olor a neumático quemado. Después de que Freya se fue, el chico se volvió hacia su padre y le dijo que comenzaría a actuar a partir de ese mismo momento. El anciano no sabía qué haría el personaje principal y qué le iba a mostrar, pero estaba ansioso por verlo en acción. El personaje principal no podía garantizar que le gustaría, pero sí podía garantizar que daría su 100% como un verdadero cazador. El anciano se quedó en shock porque no podía entender cómo no le gustaba su lucha y le parecía muy misteriosa. Sin decidió intentar llamar al teléfono de Sonia utilizando el transmisor integrado en su traje. Cuando la chica cogió el teléfono, gritó dónde estaba ahora el personaje principal, porque de repente acababa de aparecer la grieta, pero el chico ya estaba consciente y advirtió que ahora se dirigía hacia allí. Solo necesitaba saber algo. El cuartel general de control tenía una línea directa de emergencia para que todos los cazadores pudieran estar en contacto entre sí en caso de una emergencia. Sonia respondió que no existía tal línea, pero fue en ese lugar donde los cazadores se reunieron en una tarea común para competir entre sí. La niña se preguntaba con qué propósito el personaje principal estaba interesado en esto y en ese momento ya había llegado al lugar de la batalla. Los cazadores ya estaban completamente exhaustos después de luchar contra el monstruo, y en algún momento vieron a Sin justo detrás de él. El personaje principal se encontró instantáneamente en las fauces de un terrible monstruo, tenía la intención de asestarle un golpe fatal para derrotarlo. Lo logró gracias a esto, se deslizó a través de ella como una bala y le cortó el cuello con su espada. Los cazadores se sorprendieron al ver tal técnica de lucha, porque no era más que una espada de energía y era toda una técnica muy rara y legendaria. A los ojos de otros cazadores y personas, el personaje principal resultó ser demasiado fuerte y solo estaba claro que los muchachos lucharon con todas sus fuerzas y todo esto no fue en vano. Sonia preguntó qué pasaba en ese momento y el chico respondió que no era nada y agregó que tenía una instrucción muy importante para ella. Los cazadores se quedaron estupefactos y no podían entender qué hacer a continuación, porque frente a ellos había un tipo que era inusualmente fuerte para ellos y decidieron intentar actuar juntos. Pero al otro chico no le gustó la idea, respondió que tenían que irse de este lugar lo antes posible porque los monstruos aparecían por todas partes de vez en cuando, si no se dedicaban a cazarlos, entonces sería mejor para ellos que se separaran. Y todo fue exactamente así porque en ese momento fue la decisión correcta y entonces el chico levantó la mano y agradeció a Sin por salvarlos y anunciar que se iban de aquí. No muy lejos de estos tipos, el personaje principal los miró y simplemente en silencio no hizo nada ni respondió. Los chicos estaban muy confundidos, después de todo, esperaban escuchar al menos algún tipo de respuesta, y luego se me ocurrió que tal vez este tipo no hablaba chino. Y literalmente en un segundo, Sin comenzó a correr directamente hacia ellos, le ardían los ojos y extendió la mano para agarrarlos.
Los chicos estaban en shock, entendieron que eran mucho más débiles y ya no podían hacerle nada al personaje principal, solo podían mirarlo y esperar lo que sucedería a continuación. En ese momento, siguiendo las instrucciones del personaje principal, Freya llevó a Sonia directamente desde el hospital y cabalgaron juntas en el camino hacia el monstruo. Para Sonia no estaba claro por qué el personaje principal ordenó y se subió urgentemente al auto de Freya y se dirigió hacia donde envió la señal. La niña no sabía por qué debería ir a donde Sin le dijo si no iba a escucharlo. Bueno, Frey rápidamente la calmó y las chicas parecían muy fuertes en una situación de emergencia así, ella fue mucho más útil. Las chicas corrían a muy alta velocidad y Sonia no tenía nada más que decirle y las habilidades de conducción de Freya realmente la impresionaron. Debido a que la gente huyó de la ciudad, todos los caminos que salían de la ciudad estaban abarrotados, es decir, el lugar que Sin les envió estaba ubicado en el centro y para ellos los caminos estaban completamente libres. La red celular desapareció debido a una sobrecarga repentina. E incluso si alguien quisiera contactar con el punto de control central, era imposible y debido a esto, la ciudad se sumió en un caos aún mayor. La aparición de una grieta inesperada fue la primera vez en este lugar, y si existiera una línea de comunicación directa entre los cazadores, se hubieran podido tomar medidas más efectivas. Y había verdad en estas palabras, pero la niña no entendía por qué el personaje principal la llamaba. Después de todo, lo máximo que podía hacer por él era simplemente traducir el texto. Después de un tiempo, la niña llegó al lugar indicado y quedó atónita al ver un monstruo tirado en el asfalto completamente cubierto de sangre. No podían creer que el personaje principal por sí solo pudiera hacer frente a este monstruo tan fácilmente y todo esto realmente les impresionó. No podían entender cómo el tipo se enfrentó a tantos monstruos en tan poco tiempo. Según la siguiente información del personaje principal, las chicas deberían haber subido directamente al techo de un hotel de varios pisos. Cuando subieron al techo, vieron al personaje principal que estudiaba cuidadosamente el mapa y miraba la ciudad. Sonia estaba furiosa porque la llamó demasiado rápido sin siquiera decirle la razón por la que debería estar aquí. Cuando el chico la miró, vio cuánto había cambiado su rostro. Estaba muy pálido y este fue el primer signo de una fuerte disminución en el nivel de energía en el núcleo. Pero el chico respondió que todo estaba bien. No pasó nada malo y solo estaba explorando la zona. La niña entendió que ahora no era el momento de explorar la zona y entonces preguntó qué debía hacer. Después de todo, si lo miras bien, en ese momento todo esto era una pérdida de tiempo. Entonces Sin le pidió a la niña que se acercara a él y le extendió la mano y le dijo que primero la aceptara. Sonia no podía entender qué era exactamente lo que necesitaba tomar, pero cuando le tocó la mano, sintió una fuerte oleada de energía. En su mano sostenía una bola enorme de la que emanaban líneas de aura y todas conducían a algún lugar y no iban a más de 20 lugares de la ciudad. Y si las suposiciones de las chicas eran correctas, entonces el chico lo hizo combinando la transmisión de voz del padre de Freya y su propio equipo. Cuando el personaje principal se movía por la ciudad, conectaba a todos los cazadores con los que se cruzaba con estas líneas del aura. Sonia no podía creer que Sin creara una transmisión de voz múltiple que pudiera conectar a más de 20 personas al mismo tiempo. El chico no llamó a la chica para luchar a través de estas líneas. Desde el aura puedes comunicarte directamente con el cazador y darle las órdenes necesarias, evaluando la situación en base a sus informes. Se suponía que la niña se convertiría en una línea directa temporal, es decir, una torre de control. Y si en su lugar hubiera estado el jefe del Departamento de Operaciones de Combate de la Sociedad del Dragón Rojo o un representante de decenas, entonces los cazadores habrían dado inmediatamente su consentimiento y obedeció. Sonia estaba muy preocupada, pero el personaje principal la calmó y le pidió que no se preocupara, porque él le diría qué decir y cómo mandar, porque para una chica como ella no es difícil. Claro, Sonia todavía no podía creer que el chico quisiera que ella dirigiera a los cazadores de Shanga porque en su cabeza todo esto era simplemente imposible. Y como el personaje principal dio instrucciones mínimas, porque como comandar a los cazadores de Shanga, le pidió que liderara y diera las órdenes necesarias. Al otro lado de la ciudad, los mismos cazadores estaban peleando, pero con diferentes monstruos porque eran varios. Los cazadores de Shanga continuaron luchando sin piedad contra los monstruos, pero aún no pudieron derrotarlos. Había muchos monstruos y la decisión correcta para todos los miembros del escuadrón fue retirarse. Uno de los comandantes del destacamento no estuvo de acuerdo. Después de todo, si los monstruos los atraviesan, inmediatamente se les abrirá el camino hacia el refugio civil.
El hombre ordenó a todos que mantuvieran sus posiciones porque ya venían refuerzos en camino y tenían que darlo todo porque el honor de los cazadores de dragones estaba en juego. Y aunque en palabras no parecía tan difícil, en realidad todavía les faltaban algunos pares de manos libres. A pesar de que el hombre dijo que la ayuda debería llegar pronto, toda esta verdad quedó solo en palabras y tuvo que soportar mucho más. Quien advirtió sobre la ayuda fue un representante de la compañía Chance, pero a juzgar por la voz, claramente se trataba de algún tipo de chica. A medida que los monstruos se acercaban cada vez más, la fe en las palabras de ayuda se hacía cada vez menor y ya no sabían si creerles o no. Pero inesperadamente para todos, el enorme monstruo fue consumido por un fuego abrasador que envolvió por completo a la serpiente. El comandante del destacamento no podía creer que en medio de una difícil batalla, al lado de todos estuviera la persona que menos esperaban ver aquí. Esta era la Sociedad del Dragón Rojo y según las órdenes de su vicepresidente, vinieron a reforzar a los cazadores de dragones. El hombre no podía creer que fueran los dragones rojos quienes acudieron en su ayuda porque esto nunca había sucedido. Un escuadrón de dragones rojos en ese mismo momento comenzó a ayudar a los luchadores y atacaron a los monstruos usando lanzas y magia de fuego. Entonces el líder del escuadrón inmediatamente gritó que sus soldados no debían quedarse clavados en el lugar y ayudar al escuadrón de dragones rojos, de lo contrario, se llevarían todo el botín. Nadie podía imaginar un día en el que ambos representantes de diferentes clanes pudieran luchar codo a codo con un enemigo común. Y todo gracias al representante de la compañía Tense. Los hombres dejaron de felicitarse y decidieron dejarlos para más tarde porque había llegado el momento de iniciar una verdadera cacería. Por la radio se escuchó información de que varios sectores habían sido despejados y muchos civiles habían sido salvados. Pero en algún lugar continuaba la batalla de clanes con monstruos y continuaba la búsqueda de civiles. Todo el cerebro del centro de control era Sonia, quien registraba órdenes y controlaba otras órdenes, gracias a las cuales podía enviar cazadores para ayudar en otros sectores. Y con la ayuda de estos comandos y el control total, toda la situación y todo el caos que había en la ciudad comenzaron a normalizarse drásticamente ante nuestros ojos. A través del canal de radio interno, el personaje principal escuchó que un grupo de apoyo de dragones rojos había llegado al sector 2. Gracias a esto pudieron proteger el sector más peligroso de la ciudad y por un tiempo los cazadores pudieron tomar un respiro. La niña no podía imaginar que la situación se controlaría tan rápidamente. Cuando abrieron el mapa, inmediatamente decidieron dividir Shanghái en 15 sectores, comenzando desde el sector 1, donde se formó el Rift, hasta el sector 15, dependiendo de la urgencia de las acciones requeridas. Después de eso, enviarán grupos de cazadores según el número de sector y gracias a esto salvarán a los residentes que no pudieron encontrar refugio y cazar monstruos. El personaje principal preguntó si Sonia recordaba el orden de despliegue de los cazadores, pero en sus ojos se vio algún tipo de malentendido. La chica no podía creer que el chico realmente desarrollara tal plan de acción en el acto sin preparación tan pronto como apareció la grieta y fue bastante ingenioso. Sin respondió que esto sería imposible ya que utilizó el conocimiento de un manual sobre cómo organizar el trabajo en equipo que había estudiado anteriormente en Corea. Aunque trabajaba solo, la caza era enteramente una actividad de equipo. Y en ese momento el chico de repente comenzó a correr a lo largo de la pared del rascacielos y Sonia gritó fuerte hacia donde se dirigía esta vez y que no debería haberla dejado aquí absolutamente sola. Cuando el personaje principal subió al techo del edificio, inmediatamente le dijo que ya casi había llegado. Sin dijo que llegó al lugar de la falla, lo que provocó muchas preguntas por parte de Sonia porque no podía entender cómo podía ir allí solo y absolutamente solo. Pero antes de ir allí, tuvo que vencer a un grupo de monstruos que estaban cerca de esta grieta. El tipo no debería haber corrido allí porque el rift estaba lleno de cientos de monstruos y él estaba absolutamente solo allí. Señaló por radio que próximamente comenzará la tercera fase y que esta sería la etapa de desarrollo de los acontecimientos en caso de algún imprevisto. La primera fase es cuando los monstruos salen de la grieta y se extienden por el territorio. La segunda es cuando los monstruos detienen su propia propagación mientras se comen a la presa y la tercera es cuando los monstruos vuelven a salir de la grieta y la segunda. Comienza la ola. Y por el momento tenían una línea de defensa, pero no podían hacer frente si llegaba la tercera fase y para intentar ganar algo de tiempo, tenían que actuar ahora mismo. Y para evitar todos estos ataques, era necesario atacar el epicentro del corazón de la falla. Todos eran conscientes de la situación actual y todos entendían lo que podría pasar para todos cuando comenzara la tercera fase.
La niña entendió todo esto perfectamente y estuvo completamente de acuerdo con las palabras del personaje principal. Lo único que le pidió a Sim fue que regresara con vida. Él estaba contento de que estuvieran preocupados por él. A sus ojos, la chica se ha vuelto aún más dulce si así lo desea, pero ahora es otro momento de cazar. Y justo en ese momento, el personaje principal saltó del techo y corrió directamente hacia el monstruo enojado. En ese momento, un avión militar sobrevolaba la ciudad, patrullando las zonas e intentando encontrar monstruos o salvar civiles. Cuando se abrieron las puertas del avión, se vio un escuadrón, que estaba equipado y completamente listo para la batalla. Uno de los cazadores quedó gratamente sorprendido de que llegaron en un avión de emergencia en 2 horas y, para sus estándares, era demasiado rápido. No estaba seguro de que fuera apropiado decir tal cosa, pero la destrucción de la ciudad fue mucho menor de lo que había imaginado. Estas fueron las palabras de uno de los miembros de los 10 venerables que tenía el 10º rango y su nombre era Yugel. Cuando el resto de los cazadores del escuadrón examinaron el territorio de la ciudad, no estaban tan seguros de las palabras de su propio jefe, y sin embargo ni siquiera sabían cuál era la razón por la que la ciudad estaba tan bien conservada. Quizás subestimaron a los cazadores de Shanga, quienes resultaron ser mucho más capaces de lo que todos esperaban, y luego el tipo decidió bajar solo para asegurarse de todo esto. Yugel preguntó si los otros miembros de la docena habían llegado y su compañero respondió que 3 ya lo estaban esperando abajo. Pero había un inconveniente, estos cazadores estaban ubicados justo en las afueras de la ciudad y les llevaría un poco de tiempo llegar al centro. Todo esto era bastante predecible para el capitán del clan y resultó que tendrían que penetrar la grieta y cerrarla. Y esta era una excelente oportunidad para que obtuvieran todas las recompensas, por lo que el tipo gritó a todos que se dirigieran a la grieta de inmediato. Y todo el escuadrón, sincrónicamente, como uno solo, saltó del avión para aterrizar en tierra. Una vez que se encontraron en el tejado, en primer lugar, el comandante comprobó que todo estaba bien y que todos habían aterrizado con éxito. Según su información, pronto tendrán que llegar al centro de la grieta, infestada de monstruos, y por ello Yugel pidió a todo el escuadrón que estuvieran en alerta. Pero en el fondo, al chico realmente no le importaba el nivel de los monstruos, porque confiaba en sus propias habilidades y sabía que definitivamente serían demasiado para él. Pero en un momento su compañero se sorprendió mucho y literalmente quedó atónito y en ese momento el chico se interesó por lo que pasó allí. Cuando se acercaron al borde del edificio del tejado, vieron que debajo había una serpiente ya muerta y junto a ella los mismos pequeños monstruos. Después de bajar, no podían creer que los cadáveres de monstruos estuvieran vestidos aquí y que estuvieran gravemente mutilados y solo había una pregunta, ¿quién podría hacerles esto? El escuadrón no pudo entender todo esto y, además, dado el tamaño del monstruo gigante, sacó exactamente 7 estrellas. Nadie podía entender lo que podría pasar aquí. La segunda pregunta que atormentaba a los chicos era cuál era la situación con la grieta. Cuando levantaron la cabeza vieron que todo estaba tranquilo y no había monstruos a la vista. Y tal información resultó no ser reconfortante, porque era una mala señal y tal vez el enorme monstruo podría devorar a los demás. Y en toda esta situación, Yugel encontró su propio interés, lo que encendió un fuego en sus ojos e inmediatamente sacó la espada púrpura del amanecer, que era el orgullo legendario del clan de la montaña Anan. El tipo confiaba en sus propias habilidades, lo que solo significaba que su enemigo era un monstruo enorme y ninguno de la docena podía arrebatarle esta presa. Y aunque no sabía dónde se escondía este monstruo, solo estaba seguro de una cosa, que nunca escaparía de su espada. De repente, el tipo vio la silueta de un monstruo e inmediatamente se dio cuenta de que esta era su oportunidad de derrotarlo. Instantáneamente sacó su espada y comenzó a correr hacia él. Tan pronto como estuvo cerca, inmediatamente asestó un fuerte golpe con su espada, pero para su gran sorpresa, su oponente lo esquivó con mucha destreza. En ese momento vio al chico y se sorprendió mucho de cómo pudo esquivar semejante golpe. Solo tenía una pregunta en la cabeza, ¿quién era este tipo y qué estaba haciendo aquí? Yugel no pensó durante mucho tiempo e inmediatamente le preguntó al cazador de qué organización era y qué pasó aquí. No sé, no respondió. Le hizo un gesto al tipo que tenía un dispositivo especial en su mochila llamado liquidador. El escuadrón entendió de inmediato lo que este cazador misterioso quería de ellos, necesitaban tomar al liquidador y subir las escaleras, pero para ellos resultó ser demasiado arrogante. Después de todo, nadie se atrevió a decirles qué hacer.
Entonces el chico decidió encontrarse con él a mitad de camino e inmediatamente se presentó y dijo que aparentemente frente a él había un cazador muy capaz y que sería bueno que los ayudara a cerrar la grieta, y si eso sucediera, lo ayudarían y compartirían un poco de gloria. Esta fue una oferta muy respetable entre una docena, porque Sin fue llamado a cazar y toda esta era una oferta excepcional para un cazador sin nombre, pero el personaje principal no les respondió. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a mirar en otra dirección. Los cazadores encontraron algo grosero en esto. Después de todo, este tipo los ignoró por completo. Entonces Sin se volvió hacia ellos y les dijo solo una frase, que iba a subir, pero para su gran pesar, nadie entendió lo que dijo, ya que para ellos resultó ser un extranjero que hablaba un idioma ajeno a ellos, y notaron que era coreano y solo pudieron hacer una cosa, atraparlo y enseñarle. Darle una lección. Pero su capitán inmediatamente tomó otra decisión, lo más importante fue cerrar la grieta. Sin duda, conocieron a un cazador muy arrogante, y si hubo uno, probablemente fue Sin, de quien había oído hablar más de una vez, que se atrevió a ignorar a los 10 cuando obtuvo el éxito. Entonces Yugel decidió que después de matar a todos los animales en la grieta, inmediatamente hablaría con el personaje principal de la misma manera. Pero en un momento el escuadrón se horrorizó porque frente a ellos estaban todos los monstruos que se encontraban en la grieta y ya habían sido completamente exterminados. No podían creer lo que veían porque el tipo destruyó todos los monstruos en la grieta. Y realmente lo que quería decir el personaje principal era que debían cerrar rápidamente el lift y bajar. Vemos que de todos modos ya no había nada más que hacer. El capitán del escuadrón no podía creer que el personaje principal hubiera matado sin ayuda a todos los monstruos que había en la grieta. Han pasado literalmente 3 días desde los terribles acontecimientos del ataque del monstruo en la ciudad de Shanghái. En el mismo centro de la megalópolis de 20 millones, se formó una grieta inesperada y después de ella el mundo entero lamentó esta catástrofe. Según un informe de la empresa, Tenzin Sin era un cazador de su país y desempeñó un papel clave en la resolución de esta difícil situación y, aunque nadie tenía muchos detalles, su empresa pronto informaría su contribución en detalle. En ese momento, Sonia se acercó al personaje principal y le anunció que había llegado el momento. Muchas personas de todo el país participaron en la eliminación de las consecuencias del terrible desastre. El personaje principal también acudió en ayuda de los constructores, con la ayuda de una fuerza poderosa, no solo podía luchar contra los monstruos, sino también limpiar el edificio después de los escombros. El tipo solo tenía que hacer una cosa, simplemente quitar los escombros pequeños, y esa era toda la tarea de la que hablaba Sonia. Los constructores quedaron muy asombrados por la acción del protagonista, se preguntaban qué había olvidado aquí. La niña le preguntó al chico por qué había venido a limpiar los escombros. Por supuesto, los cazadores ayudan a eliminar las consecuencias de los desastres naturales en situaciones de emergencia, pero aún así esto no era competencia del protagonista. La chica intentó explicarle al chico que no tenía necesidad de hacer esto porque aquí no había periodistas ni nadie que pudiera evaluarlo y viceversa. La gente no entendía por qué un cazador común y corriente hacía esto y cuál fue el destino que lo trajo a estas tierras, pero a pesar de todo esto, realmente necesitaban ayuda. Al personaje principal realmente no le importaba quién pensaba en él o qué pensaba, porque hacía todo esto solo desde el fondo de su corazón. Así le preocupaba que realmente no fuera costumbre en este país hacer lo que uno quiere sin prestar atención a las opiniones de los demás. Recuerde, estoy cansado de repetir que él hace esto porque quiere y que era mejor calentarse aquí que simplemente quedarse en la habitación y no hacer nada. Sonia entendió que no tenía sentido demostrarle nada, pero aún así no había nadie alrededor y ella no lo entendía. Mientras tanto, el personaje principal continuó ayudando a los constructores comunes y arrastró enormes rocas sobre su espalda. Después del informe oficial de Chance, se difundieron rumores por todo Shanghái sobre la enorme contribución de Sin durante los combates cerca de la falla. Todo el mundo hablaba de su asombrosa técnica con la que conectaba a cada cazador entre sí con largos hilos de aura que transmitían ondas de voz. A través de ellos, se coordinaron todas las acciones de los cazadores para salvar a los civiles o atacar al monstruo, y también que el tipo se ocupara por sí solo de todos los monstruos en la grieta. La efectividad de sus acciones no se pudo explicar y la catástrofe por la cual todos cayeron en un estado de semi-pánico gracias al personaje principal logró unir a los cazadores y detener la propagación de los monstruos. Sin embargo, según informes oficiales, él es solo uno de los participantes en la operación y antes nadie se preocupaba por los extranjeros.
Fue gracias a él que todos lograron reducir las pérdidas, pero ahora no había nadie a su lado excepto Sonia. Para toda la gente del país, él era un absoluto extraño y su industria resultó ser muy poco adaptativa y conservadora. Y en esto la niña vio su propia vida, porque ella era la misma, vivía como una guerrera y moriría como una guerrera, y pensó que eso sería lo principal en su vida. La niña dijo que el chico recibirá una recompensa completa por la casa y que no importa si es una grabación de cámaras de vigilancia o una caja negra, ella encontrará todas las pruebas para que él obtenga todo lo que se merece. Sin respondió que confiaba completamente en ella y luego la niña agregó que ella también quería ayudarlo porque de todos modos no tenía nada que hacer. Ella también era cazadora y dijo que quería hacer esto con su jefe. A partir de estas palabras, Sin comenzó a reír muy fuerte, lo que avergonzó mucho a la niña y ella le preguntó por qué se reía. A sus ojos, ella era toda una bebé y al mismo tiempo decía jefe con una cara muy seria. En ese momento, el personaje principal se dio cuenta de que tal vez había pisado una mina y quién iba a saber que una chica tan orgullosa le diría tal cosa. Inesperadamente para los chicos, todo un escuadrón de dragones rojos, liderados por Freya, se acercó a ellos. El personaje principal saludó alegremente al clan y cuando la niña se acercó, inmediatamente saludaron al gran maestro Sin. El chico no entendía por qué había tal saludo y de qué se trataba, pero la chica respondió porque él era un gran maestro y el salvador de todo Shanghái. Sin preguntó qué estaban haciendo aquí y por qué había datos sobre una nueva falla. Entonces la chica le respondió al chico que habían llegado por orden del presidente para ayudar al gran maestre. Normalmente no hacen este tipo de cosas, pero no podían mantenerse alejados porque el gran maestro está personalmente involucrado en esto. Y a pesar de que esta fue la orden del presidente, muchos cambiaron por su propia voluntad. La noticia de que el señor Sin estaba ayudando a reconstruir la ciudad se extendió como un rayo por todo Shanghái. Pronto se les unieron otras unidades que estaban felices de ayudar a los muchachos a restaurar la ciudad. No solo ellos, sino también otros cazadores deberían llegar pronto para ayudar a la ciudad. Cuando un par de cazadores levantaron un enorme muro del suelo, inmediatamente notaron que había gente adentro, una mujer con un niño que estaba en el sótano. Todos quedaron increíblemente sorprendidos de que el niño todavía estuviera vivo y para ellos fue una especie de milagro porque había pasado bastante tiempo desde la batalla. Freya dijo que pensó que cuando llegaron a este lugar, Sin tenía muchas cosas de las que decepcionarse, pero siguiendo sus órdenes, sin más preámbulos, todos siguen a quien se ganó su respeto, y ella miró con orgullo directamente al personaje principal. La niña dijo que limpiaría los escombros directamente en otro lugar. En ese momento, Sonia se acercó al personaje principal y le dijo que esa era precisamente la fuerza de China y le pidió a Sin que no volviera a poner esa cara tan seria. Los dos muchachos permanecieron en silencio y simplemente observaron todo esto mientras los clanes se ayudaban entre sí incluyendo a todo el país, y todo esto parecía un milagro creado por el personaje principal. Todo el trabajo se llevó a cabo hasta altas horas de la noche y el trabajo de limpieza de escombros, que según las estimaciones debería haber durado 10 días, se completó en solo un día. Y la reputación de Sin aumentó aún más. Había pasado bastante tiempo y el cuerpo del personaje principal ya estaba en bastante buenas condiciones y, además, la energía central también estaba casi restaurada. El chico ya estaba planificando el día actual y pensando en lo que haría hoy según el horario, cuando de repente alguien tocó el timbre. Cuando se acercó a la puerta y la abrió un poco, vio el rostro desconocido de un hombre que inmediatamente dijo que estaba muy contento de conocer a Sin. El joven inmediatamente cambió al coreano y supo que el personaje principal se sentía mucho más cómodo comunicándose en ese idioma y se presentó como Víctor. Era una persona bastante seria, ocupaba el top 4 de los 10 respetables y era un representante de la antigua compañía de dragones. En ese momento, el chico se dio cuenta de la gravedad del encuentro porque frente a él estaba el maestro paralizante Víctor. El hombre dijo que vino aquí para hablar con Sin, quien jugó un papel importante en salvar Shanghái. Y a partir de ese día, el chico ya ocupó el último lugar en el honorable Top 10, por lo que lo felicitó con alegría. En honor a esto, Víctor quiso hablar un poco con el personaje principal, pero él le respondió que no era necesario. Bueno, tan pronto como el tipo decidió cerrar la puerta, fue inmediatamente detenido por la mano alienígena de este hombre, ya no lo conocía. El tipo se volvió hacia Sin y le dijo que era tan arrogante como la última vez y que cómo se atrevía a interrumpir al maestro Víctor. Y como Yugel está aquí, nunca le permitirá demostrar su carácter con arrogancia.
Bueno, Sinka todavía no entendía quién estaba frente a él, quién era y de qué estaba hablando la última vez. Al chico no le gustó que el personaje principal se atreviera a descuidarlo y su comportamiento indicaba que nunca se habían conocido. Después de eso, el chico usó un poco de su propia energía y gracias a esto arrojó a Yugel no muy lejos de la puerta. Después de esto, el hombre comenzó a tocar fuertemente la puerta y le pidió al personaje principal que la abriera de inmediato. Así no le gustó este encuentro y especialmente el hecho de que el chico simplemente tenía un carácter impaciente. De repente, a sus espaldas, el maestro dijo que no era absolutamente necesario que Yugel estuviera presente en esta conversación. El tipo no podía creer que el hombre estuviera detrás de él tan rápido, y cuando pudo hacerlo, definitivamente estaba detrás de la puerta antes de cerrarla. Un olor flotaba por el suelo, similar al de una ráfaga de disparos de pistola, y este olor solo significaba una cosa, la energía de aquellos. El hombre quedó impactado por tan increíble poder porque el personaje principal logró ver su fuerza y al mismo tiempo pudo analizarla con calma. Si la energía aquí es algo así como una extensión del cuerpo, se utiliza debido a la energía central liberada en forma de aura. Entonces la energía de esos potencia el mecanismo, como un sistema mágico que utiliza la energía del núcleo como combustible. Es por eso que, a diferencia del ki, permiten utilizar poderes paranormales que superan las leyes de la física, como la magia. Sin embargo, estas habilidades pueden ser tenidas por un número extremadamente pequeño de personas. Como pensó Sin, este olor fue el desencadenante de eso, su rastro para ser precisos. En ese momento, el chico se sorprendió aún más porque el hombre podía leer sus pensamientos y era como otro tipo de esos. Pero esto fue solo una conclusión lógica, aunque el chico parecía tranquilo, sollozó y sus pupilas de repente comenzaron a moverse. La cuestión es que el cuerpo humano envía varias señales, pupilas, expresiones faciales, labios, puños, temblores en las piernas, etc., con su ayuda no es difícil leer los pensamientos. El cuerpo del protagonista también hizo esto y solo tenía dos pensamientos en su cabeza. El primero era llamar a seguridad o a la policía, quienes pasaron por todo el nivel de protección del hotel y se acercaron a él. Y la segunda pregunta es si el verdadero hombre está ahora frente al personaje principal. Víctor preguntó si era cierto que antes de cerrar la puerta no se movió y no quemó nada, tal vez no se teletransportó sino que usó esos engañando a sus sentidos. Son precisamente criaturas como las personas las que son demasiado simples y si les muestras al menos un poco de camino racional, lo eligen y la capacidad de predecir pensamientos era integral para Víctor, quien era un usuario del poder de esos. El hombre resultó ser muy hablador y fue cierto, porque por primera vez en mucho tiempo encontró material interesante y por eso se interesó tanto. Le interesó especialmente el hecho de que el chico no reaccionó de ninguna manera a la frase clave que mencionó, 10 respetable, pero si no entendió cómo debería haber reaccionado ante estas palabras, mientras que para otros podría haber sido un honor, pero para el personaje principal no. A decir verdad, no creía completamente en todo esto, digamos que incluso si fuera cierto, no creía que fuera correcto cambiar el rango de los miembros de la docena en un día. Entonces Víctor se dio cuenta de que lo más probable es que el chico estuviera subestimando a la venerable 10 porque ella no se lo merecía. El hombre trató de convencer al personaje principal de que eso no era así y que en verdad merecía este título cuando atrapó a uno de esos peligrosos monstruos pero solo era un extranjero invitado y por lo tanto se lo daba. Pero desde entonces todo ha cambiado drásticamente y ya se ha convertido en un héroe de Shanghái. El personaje principal estaba muy sorprendido por esto, pero era cierto, porque su lugar entre los 10 primeros había quedado vacante hace 6 meses, y fue Víctor quien recomendó al chico detrás de la puerta. Era su subordinado, a quien el hombre entrenó durante mucho tiempo. Yugel también heredó técnicas militares que el propio hombre reelaboró, y el joven cazador, que dominaba las artes marciales, era en realidad Yugel. Pero entonces apareció de repente el personaje principal y en tan solo la segunda cacería se convirtió en todo el héroe de Shanghái, y precisamente por eso confundió todas las cartas. Luego de estas palabras, el protagonista inmediatamente se disculpó por las molestias causadas y parecía que había puesto a Víctor en una situación difícil 2 veces. Entonces el hombre se puso de pie y se ofreció a contar una maravillosa medicina obtenida con sudor y sangre que pasó a sus manos y su subordinado, que tiene conocimientos estratégicos sobre su organización, se encuentra en una prisión coreana.
Y también su amado alumno, a quien enseñó técnicas mejoradas de artes marciales, salió mal gracias a él y resultó que el personaje principal interfirió con él al menos 3 veces. En ese momento, Sin sintió que algo andaba mal, resultó que Víctor comenzó a utilizar la energía de aquellos. Y unos segundos más tarde, el personaje principal se encontró tirado en el suelo y sin ningún control sobre su propio cuerpo. Después de eso, Víctor esperaba que encontraran un lenguaje común, porque el personaje principal lo obligaba a desperdiciar su energía en vano y lograba engañar a sus sentidos. Incluso si quería mover alguna parte del cuerpo, incluso si se movía. Es uno completamente diferente. De repente, el hombre chasqueó los dedos, la puerta se abrió y Yugel entró al apartamento. El tipo se acercó al personaje principal, lo tomó por la camiseta y lo levantó y ahora todos estaban listos para ponerse manos a la obra. Sin tuvo la opción de naturalizarse en este país y convertirse en su subordinado o ser eliminado por él ahora mismo. Esta vez el chico actuó demasiado bien y gracias a ello pudo convertirse en el héroe de Shanghái. La persona que lo molestaba en todos los sentidos se convierte en uno de los 10 respetables y este hecho le resultaba desagradable aunque quería deshacerse de Sin ahora mismo. Destruir una nueva estrella en ascenso sería demasiado terrible, pero si se aclimata obedientemente en este país y se convierte en uno de los 10, entonces esto puede ser suficiente, y el resto de los 10 también llegaron a esta opinión. Víctor vino personalmente a convencerlo. Aunque normalmente esto sería un trabajo para el maldito anciano, pero por extraño que parezca, este anciano no está muy interesado en este incidente y se ofreció a darle al tipo su libertad. No importa lo que pensara este anciano, no era en absoluto asunto de Víctor. Y entonces el hombre tuvo la opción de establecerse en este país y someterse a él y a la vida de la ciudad con la cabeza levantada como miembro de los 10 venerables. O preferiría que Víctor lo pisoteara aquí y ahora por el bien de su venganza personal. Pero inesperadamente en ese momento el personaje principal se escapa de las manos de Yugel y le inflige un poderoso golpe en la cara. Esta acción sorprende demasiado a Víctor. Yugel no podía creer que Sin creyera tanto en su propia fuerza que pudo atacarlo e inmediatamente se apresuró a regresar. Pero tan pronto como intentó golpear al personaje principal, inmediatamente falló debido al hecho de que el tipo usó una de las técnicas de esquiva. Después de esta puerta, Sin inmediatamente contraatacó al enemigo y, habiéndolo golpeado en el estómago, el hombre voló directamente hacia la pared del apartamento. En ese momento, Víctor no podía creer que el chico lograra romper completamente su hechizo. Se paró frente al canto y no podía entender lo que estaba sucediendo aquí porque no podía haber imaginado tal desarrollo de los acontecimientos. Víctor definitivamente confundió completamente sus sentidos, e incluso si quisiera mover cualquier miembro, si se movía, definitivamente sería otro. Y todo parecía como si el tipo ya lo hubiera disipado hace mucho tiempo y era demasiado ofensivo porque ahora estaba en desventaja porque el Yugel fue eliminado primero. Actualmente, este rey está completamente bajo su influencia y esta sala, como un mundo separado, estaba completamente aislada del exterior. Pero esto también consumió gran parte de su fuerza, lo que llevó a un debilitamiento de su defensa. Es por eso que Víctor trajo a Yugel para protegerlo antes de caer en un solo, pero no podía haber esperado que el tipo fuera derrotado tan fácil y rápidamente. E incluso este anciano, Hin-Bak, no puede disipar su hechizo. ¡Qué poco tiempo! Pero ¿cómo logró el personaje principal hacer todo esto? En ese momento, Sin se paró frente a Víctor y le hizo señas para que luchara contra él, y parecía como si estuviera provocando que el hombre atacara con sus propias acciones. Pero el hombre inmediatamente sospechó que algo andaba mal porque era extraño pensar con calma en ello y cómo podía un hombre pedirle al maestro que fuera a él primero. La energía extrae la propia energía del núcleo en forma de aura y la utiliza. Pero, por otro lado, el hechizo utiliza la energía del núcleo como su propio tipo de combustible. Lo opuesto a aura, que es la sugerencia del cuerpo de un hechizo, es similar a verter gasolina en forma de energía central en los automóviles, por lo que los hechizos deben recargarse. Pero el personaje principal provocó que Víctor lo atacara durante esta recarga en lugar de intentar atacar incluso después de que el Yugel que protege al maestro fuera neutralizado. Y todo esto fue un verdadero farol. El hombre vio a través del personaje principal, estaba completamente seguro de esto porque no podía moverse en ese momento. Y aunque pudiera, solo por un tiempo, como esperaba, el hechizo no se rompió. Su hechizo de parálisis era el hechizo antipersonal más poderoso que mezclaba todos los sentidos del cuerpo, pero teóricamente, si el personaje principal conociera todos los nervios del cuerpo,
podría romper este hechizo. Pero el hecho es que era solo una teoría y nada de esto podría suceder en la realidad. Entonces Víctor sacó un billete y dijo que como el personaje principal quiere tratar con él, irá en su contra. Y además, es una imagen virtual y de hecho, en un lugar donde nunca podrá encontrarlo, y cuando hizo clic con el dedo, este boleto se iluminó y esto significaba que ahora iba a terminar con el personaje principal en un instante. Víctor está deseando saber cómo acabar con el tipo y demostrar que todas sus palabras fueron inútiles. Bueno, de repente el hombre vio exactamente el mismo defensor detrás de la espalda de Sin, como si estuviera reflejando su fuerza. Víctor y la aldea de miles de dioses que vio con sus propios ojos era solo una imagen virtual y el personaje principal no podía esquivarlo de ninguna manera y después de eso solo podía hundirse en su ilusión. Bueno, en un momento el tipo giró hacia la derecha en la dirección donde estaba Víctor y no podía creer que Sin viera su verdadero yo a pesar de la gran cantidad de personas. Cuando el tipo decidió atacar a Víctor, inmediatamente gritó pidiendo el poder de 1000 dioses para limpiarlo de inmediato. Pero, desafortunadamente, ni siquiera este poder pudo ayudar a proteger al personaje principal del golpe, y el tipo inmediatamente golpeó al maestro Víctor en la cara. Víctor no podía creer del todo que este tipo lograra no solo superar su hechizo y a su gente, sino también asestarle un golpe aplastante. Después de esto, Sin se volvió hacia el hombre y le preguntó, quizás algo andaba mal y esto no era suficiente para él. Víctor apenas se levantó del suelo e inmediatamente gritó cómo supo este pendejo dónde estaba y de inmediato pidió una explicación. Víctor dijo que es un usuario de la energía de esos, lo que solo podía significar una cosa, que justo enfrente de él había uno falso. ¿Dónde podría estar el cuerpo real? Porque el personaje principal no podrá ganar hasta que lo encuentre. El cuerpo claramente no estaba fuera de esta habitación, porque le dijo que el olor a papel quemado era un detonante de la energía de aquellos. El personaje principal definitivamente olió el papel quemado en esta habitación y esto significaba que estaba escondido en algún lugar aquí, invisible. Entonces el chico podría comprobarlo y, en primer lugar, fingir provocarlo para distraerlo. Y después de que Sin comenzó a provocar a Víctor para que lo atacara, silenciosamente, usando su propia energía, comenzó a buscar a su verdadero yo. La energía rápida y rápidamente se dispersó por toda la habitación y en un momento encontró a Víctor, que ya era real. Víctor no podía creer estas palabras. A juzgar por lo que dijo el personaje principal, esta provocación no fue solo para ganar tiempo, sino que fue un cebo para intentar averiguar su ubicación. El hombre se sorprendió de que el tipo lograra engañarlo y engañarlo de manera tan fácil y deliciosa. Cuando se dio cuenta de la esencia de lo que estaba sucediendo, comenzó a reír a carcajadas. Entonces Víctor estuvo de acuerdo con su táctica y ahora tiene que cambiar toda su opinión sobre el personaje principal porque realmente era un hombre valiente y astuto. Pero a pesar de todas estas palabras, al protagonista no le importaba su opinión y, en primer lugar, Víctor debe asumir toda la responsabilidad por este lío. El hombre no podía creer que el chico quisiera obligar al profesor del dolor a tomar toda la responsabilidad en sus propias manos. Entendió por qué no estaba de acuerdo con eso. Después de todo, si alguien comienza una pelea, es mejor que esté preparado para asumir toda la responsabilidad. Como era de esperar de Víctor, tampoco era una persona tan indulgente con quienes se le oponían. Y la opinión de este hombre no había cambiado hasta ese momento y decidió deshacerse del tipo aquí y ahora. El hombre volvió a sacar una especie de billete dorado y, chasqueando los dedos, inmediatamente se incendió e inmediatamente utilizó la técnica de compresión espacial. Víctor decidió retirarse primero porque no le correspondía pelear cuando sus posibilidades eran escasas. Bueno, si deja a Yugel, definitivamente significará que dio un paso hacia él y necesitaba tomarlo y huir. El hombre no tuvo más remedio que utilizar la distancia acortada, pero el personaje principal era un poco más rápido y usaba una forma de ataque y gracias a esto pudo atacar rápidamente. Víctor no podía creer que este niño estuviera tratando de destruir el núcleo de su hechizo y si todo termina tan mal para él, podría morir allí mismo. Desafortunadamente para el personaje principal, Víctor logró escapar de él. Es cierto que no pudo escapar solo, dejó a Yugel completamente solo como prueba de que él también estaba aquí. Cuando Víctor regresó al lugar donde se sentía seguro, estaba furioso porque no pudo salvar a Yugel. En ese momento, Sonia entró en la habitación y le preguntó al jefe si todo estaba bien con él, pero cuando entró, estaba en un ligero shock. Vio al personaje principal sentado junto a Yugel, que estaba inconsciente. El chico se alegró de ver a Sonia aquí,
ella inmediatamente preguntó si la persona que estaba a su lado, que ahora estaba sentada inconsciente, era Yugel y no podía creer que su jefe había sido atacado recientemente y tenía toda la razón. Sonia estaba muy furiosa porque esta escoria vino aquí y trató de dañar al personaje principal de alguna manera. La chica fue despiadada con el chico. Después de todo, decidieron atacar al jefe solo después de aprender un par de habilidades de artes marciales destruidas y pensaron que no tenían miedo y se atrevieron a atacar a Sin. El chico claramente subestimó a esta pequeña porque resultó ser bastante cruel y, para ser honesto, en su primer encuentro parecía bastante irascible. Pero el personaje principal no consideró obvio que este tipo estuviera subordinado a Víctor, pero Sonia lo convenció de que todos los que tienen al menos un poco de conocimiento en esta área lo saben. Este es el tipo al que el profesor apoyó más hasta este momento. Fue muy desagradable ver que el profesor y este tipo estaban emparejados de manera condescendiente. En ese momento se despertó y Sonia le dijo que desde que despertó, al menos debía intentar abrir los ojos, porque nadie le permitía cerrarlos. El tipo estaba en un estado muy deplorable, lo único que pidió fue que lo dejaran ir un poco, después de todo, ni siquiera podía respirar normalmente. No iba a ahorrarle lo mío hasta que entraste en su conversación, el personaje principal no se interpuso, pidió que parara y lo dejara porque su cuerpo ahora está muy difícil, porque recientemente se escapó. Normalmente. Definitivamente no podrá salir de aquí por sí solo. Cuando el tipo recobró un poco el sentido, se volvió hacia ellos y les dijo que claramente carecían de autocontrol como esperaba de un subordinado de ese viejo monstruo. Sonia estaba locamente furiosa por esas palabras y estaba lista para matarlo por completo, pero luego Sin la detuvo y le pidió que lo detuviera. Pero la niña no entendía por qué, ¿no valía la pena golpear a estas personas hasta la muerte hasta que comenzaran a arrepentirse? Pero el personaje principal le prohibió hacer esto porque tenía algo que preguntar porque este ataque no fue coordinado con la compañía TENS. Sonia juró que el tipo no se preocuparía porque Yugel fue atrapado con las manos en la masa como un criminal que atacó al jefe y por lo tanto pueden solicitar una gran compensación al grupo al que pertenecía. Bueno, no había absolutamente ninguna necesidad de esto, y en ese momento el personaje principal estaba sudando hacia Yugel para hablar con él. Todo esto no debería haber sido informado a las autoridades y especialmente a la empresa de cenas. Después de todo, pueden llegar inmediatamente a un excelente acuerdo con las personas que están directamente involucradas en todo esto. El hombre no entendía del todo lo que el personaje principal quería de él, pero todo lo que quería era que Yugel aceptara sus condiciones. Sin solo quería saber acerca de la técnica secreta de y de su grupo, porque el hombre podía transmitirla fácilmente. En ese momento, el jefe de la sede del clan del dragón rojo estaba sentado tranquilamente en la orilla del lago, pescando solo en silencio. De repente apareció el personaje principal y el maestro le preguntó si quería unirse a él. Sin respondió que a su padre le gustaba mucho, pero literalmente desde pequeño su madre le enseñó a nunca coger una caña de pescar y esta frase divirtió mucho al maestro. El hombre dijo que siempre se ve mejor que antes cuando empezó a vestirse de esta manera y que será aún mejor si siempre se viste así en el futuro. El personaje principal no podía entender que el traje realmente jugara un papel tan importante, pero fue gracias a su apariencia que pudo volverse muy popular en este país. Pero si no vino a pedir consejo sobre un disfraz, tenía una petición. Mostró un texto que contenía la técnica secreta de chi de uno de los grupos y el chico le pidió al maestro que lo tradujera correctamente y le enseñara cómo usarlo. Estábamos hablando de diferentes técnicas, pero una técnica especial era la respiración y el maestro estaba muy sorprendido de que el chico realmente quisiera aprender técnicas de respiración. Hubo un hermano que le enseñó al personaje principal a controlar su sí y también le dijo que cuando lo dejaron con un cazador chino, había algo allí que lo inspiró hasta la médula. El cazador chino fue identificado como alguien que carecía de habilidades en comparación con su hermano, pero usaba varias variaciones de I, pero aunque él sí generalmente se usa bajo una presión enorme y en un rango más amplio, y la fatiga se siente inmediatamente en sus venas, sin embargo, todo esto no le preocupaba. Y Kim dijo que cuando vio esto, lárgate, apareció una hipótesis, tal vez los cazadores chinos conocen una forma de entrenamiento de venas que nadie sabía siquiera que existía. Y desde que el personaje principal llegó a este país, también pudo encontrar varias similitudes entre los cazadores chinos y todos tienen respiración instantánea y cada vez que respiran de esta manera su nivel aumenta. Y quizás esto significaba que él y en la respiración es un método para entrenar las venas.
Todo fue tan maestro, fue como se esperaba, el tipo no pudo resolverlo todo con solo granos de información y, sin embargo, fue increíble. Sin dijo que recibió la técnica de respiración de un chico yuguel de otro grupo y se preguntaba cuándo la recibió y cuál era la expresión de su rostro. El personaje principal respondió que todo esto tenía que ser visto en vivo, porque directamente estaba escrito que el chico nunca podría obtener esta información de él. Lo que estaba escrito en la pantalla era el arte armonioso celestial del grupo de Hassan. Esta era una técnica de y legendaria que nadie más podía igualar, y si el personaje principal pudiera aprenderla antes, definitivamente se volvería más fuerte. La legendaria técnica del arte armonioso celestial se perdió y ni siquiera el profesor del dolor pudo restaurarla, y será imposible aprenderla simplemente interpretando el texto. Y lo más importante, ¿por qué el maestro aceptaría su pedido? Después de todo, no eran tan cercanos como para contarlo todo al menos una vez e incluso casi se pelearon en un duelo. Si no estuvo de acuerdo con esta respuesta porque era un asunto entre él y el maestro y no entre él y el clan del dragón rojo. En el desastre anterior, resolvió la situación conectándose con el clan dragón rojo y, como sabía el maestro, el clan dragón rojo se benefició enormemente de esto. Y no estaba claro que el personaje principal y el clan del dragón rojo se llevaban bien en la comunidad de cazadores. Uno podría estar de acuerdo con estas palabras porque el tipo tenía hasta cierto punto razón. De ahora en adelante, Sin intentará ser un buen socio para el clan del dragón rojo y le pidió ayuda al señor Yang. El maestro consideró descarado el comportamiento del protagonista y como le hizo un favor, estas no son las palabras que diría un cazador de artes marciales. Pero a pesar de todo esto, puede convertirse en un buen compañero para el clan del dragón rojo. El maestro se rió a carcajadas porque le gustaba esa parte y las buenas relaciones entre los cazadores, y estuvo completamente de acuerdo en entrenar al personaje principal y, de hecho, ya había preparado algo de antemano cuando se enteró de que Sin vendría a él y el chico le agradeció desde el fondo de su corazón por esta oportunidad. Pero nadie dijo que sería el maestro Yang quien le enseñaría todo esto al personaje principal. Y en ese momento Freya llegó justo a tiempo y el maestro Yang pidió saludar al nuevo maestro de artes marciales. La niña miró a Sin y con esperanza en sus ojos dijo que realmente espera que puedan trabajar bien juntos. El castillo del dragón rojo era un edificio construido directamente por el clan del dragón rojo para estudiar artes marciales. Este era el lugar donde los maestros del clan del dragón rojo habían recopilado miles de libros de artes marciales a lo largo de los años. Y era un lugar secreto en el clan del dragón rojo donde solo los maestros y sus sucesores podían ingresar. Pero esta vez, aceptaron especialmente a Sin como invitado del clan del dragón rojo, ayudándolo a aprender y relacionado con técnicas de respiración. Después de un tiempo, Freya sorprendió a Sin por el hecho de que ya había terminado de traducir el idioma escrito. Por lo general, no contienen mucho texto. Primero, la niña le contará sobre las técnicas de respiración chi y las características generales del método de respiración instantánea. Para el personaje principal, ella parecía estar muy preocupada cuando le dijeron que se quedara en esta habitación a solas con él, pero cuando comenzaron a hablar de artes marciales, estos signos desaparecieron y todo fue porque ella era demasiado apasionada por las artes marciales. Primero, la niña debe decirle algo, la respiración instantánea no se utiliza en absoluto para fortalecer las venas. También entrenan las venas usando los mismos métodos que los cazadores en Corea, bombeando repetidamente energías y a través de ellas para fortalecerlas. Estábamos hablando de un péndulo que se utiliza para entrenar el aura fuera del cuerpo y era necesario para este tipo de prácticas. El personaje principal debe convertir una pequeña cantidad de energía central en aura y luego moverla hacia el péndulo. Si solo fuerza el aura, se moverá un poco. Y en ese momento Freya demostró sus propias habilidades para dominar este arte y este péndulo literalmente comenzó a volar alrededor de su mano. Sin definitivamente sintió solo una cantidad muy pequeña de aura, pero podría causar un impacto tan fuerte simplemente usando su técnica de respiración. El personaje principal se dio cuenta de que el método general no se utiliza para fortalecer las venas, sino que era un método para trabajar con la propia energía sí. Y era absolutamente cierto que la forma general de maximizar la eficiencia energética básica. El chico entendió todo y la chica inmediatamente quiso agregar información sobre ese arte celestial armonioso que acababa de traducir. Le entregó al chico un trozo de papel con jeroglíficos familiares y le pidió que intentara leerlo. Pero cuando el personaje principal recogió un dato y empezó a leer, no podía creer que todo esto estuviera pasando.
Se trataba del arte armonioso celestial, se decía que era un arte divino que contenía la historia milenaria del grupo de Hassan, y allí se indicaban las ubicaciones de las venas que eran necesarias para utilizar esta técnica. La chica se volvió hacia el chico y le dijo que todo parecía demasiado simple para el método completo, que se llama técnica final. Fue realmente así en un nivel en el que básicamente dicen cosas como cómo se juega al fútbol con los pies y cuál es esa parte en la que hablan sobre el yin y el yang de la mente y el cuerpo y sonó como un poema. Este suele ser el caso, todos estos son los textos originales del equipo oculto de un clan con una historia muy larga. Todos los textos originales de artes marciales que se llaman divinas están escritos en forma figurada y en lugar de explicarlos detalladamente, se aprende recordándolos en frases cortas como si estuvieras cantando. Absolutamente todos los libros de esta biblioteca son también libros que han sido estudiados por el arte divino del dragón rojo durante más de 100 años. La chica intentó decirle al chico que esto requería mucha investigación y él entendió todo perfectamente. Ella no recomendó que Xingu estudiara las artes divinas celestiales porque podría ser demasiado peligroso entrenar con estos textos originales. Pero el chico no podía entender lo peligrosos que podían ser y resultó que los métodos de entrenamiento allí descritos eran demasiado simples. El protagonista definitivamente podría aprender artes divinas si se entrenara en consecuencia, pero como ya sabía, los humanos tienen innumerables venas. Y entre estas venas el hombre debe encontrar las venas necesarias para que funcione el método de entrenamiento. Sin embargo, si usa las venas equivocadas para trabajar la energía sí, eventualmente, podrá recibir un pulso de poder y destruir todo su cuerpo. Freya agarró al chico de la mano y simplemente le rogó que se detuviera y no hiciera esto porque podría resultar una tarea muy peligrosa. La niña se sintió demasiado incómoda porque fue la primera en tomar su mano e inmediatamente la tiró y pidió disculpas por agarrarle la mano de repente. Ella se avergonzó de tal acción porque no se dio cuenta de lo que había hecho unos segundos atrás. Al personaje principal, la niña le parecía una dama muy tímida, pero en cualquier caso, realmente podría destruir su cuerpo, pero el estudio de esto no terminará hasta dentro de unos días. El profesor del dolor era un hombre que definitivamente no iba a retroceder fácilmente y, para mantener la boca cerrada, tarde o temprano haría un movimiento para agarrar a sino atacarlo nuevamente. Y para estar seguro de que superaría sus habilidades, no había absolutamente otra manera que estudiar técnicas de respiración. Y cuando el tipo estaba en una terrible confusión, se mostró una búsqueda automática frente a él, no entendía por qué este botón se iluminaba en este momento, porque aquí no había enemigos que pudieran amenazar su vida. Tal vez ella solo le estaba pidiendo que presionara el botón si quería aprender las artes divinas. Si el personaje principal no se rinde, entonces cargará con todo el dolor y la paciencia sobre sus propios hombros y si puede garantizarlo, entonces es capaz de lograr cualquier cosa. Wasen activó el botón de búsqueda automática y cuando Freya lo miró, no podía creer que él estuviera realmente listo para vivir esta experiencia. El maestro Yang fue inmediatamente llamado a la sala de entrenamiento, su asistente le advirtió que su hija lo había llamado repentinamente para pedir ayuda. Cuando corrió hacia allí, no podía entender qué podía haber pasado allí para que se necesitara su presencia, pero cuando se abrieron las puertas del pasillo, vio como el personaje principal estaba en el suelo y de él salía fuego azul. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo allí. La niña dijo que Sin de repente comenzó a entrenar las artes armoniosas celestiales y estaba segura de que el chico estaba en un estado de impulso de poder e inmediatamente le pidió a su padre que la ayudara. Pero cuando el maestro vio todo esto se alegró mucho y dijo que este tipo era demasiado atrevido porque logró hacer algo así. Le pidió a Frey que se calmara y mirara atentamente su rostro porque irradiaba esta energía. Esta fue la técnica legendaria del arte armonioso celestial, abrió nuevas venas y allanó un camino completamente diferente. El asistente del maestro se volvió hacia él porque no podía creer lo que veía, para él parecía absolutamente imposible, pero resultó que era bastante posible. Esto sucedió justo enfrente del maestro y fue bastante sorprendente para él, estaba interesado en saber qué nuevos horizontes podría abrir allí cuando terminara su entrenamiento y todos lo estuvieran esperando. Todos esperaban con ansias lo que sucedería a continuación y, literalmente, durante unos minutos todos se quedaron paralizados y simplemente miraron en dirección al personaje principal. Después de un tiempo, alrededor del personaje principal comenzaron a formarse nuevas y fuertes olas, lo que significaba que pronto se graduaría. Un fuerte viento comenzó a formarse a su alrededor, lo que hacía difícil mirar en dirección a Sin. Además,
La gente sentía un olor fuerte, era como un fragante pétalo de ciruela. Todo este entrenamiento llevó al personaje principal toda la noche y, como se dio cuenta el maestro Yang, había adquirido arte divino y el anciano felicitó felizmente al chico por un logro muy significativo. Nadie en la sala podía creer que era posible que el chico realmente hubiera aprendido el arte armonioso celestial en solo una noche. Después de que Sin recobró el sentido, agradeció a todos por su ayuda, porque esto fue posible gracias al maestro Jan Mesfray y a toda la sociedad del Dragón Rojo. El maestro se alegró mucho de que el chico pensara así. Además, el hombre le preguntó al personaje principal si se le había ocurrido un nombre para esta nueva técnica divina. Freya se sorprendió por esto, le pareció que el señor Sin ya estaba estudiando el arte armonioso celestial. El chico se sorprendió de que el hombre se enterara de esto y se sorprendió un poco, pero el maestro le dijo que podía determinarlo mirando el color de su rostro y que no había un brillo púrpura único como el del arte armonioso celestial. Aunque solo tenía conocimientos teóricos, entendió qué cualidades tenía esta técnica, y el anciano vio literalmente que Sin había llegado a un entendimiento mientras intentaba restaurar el arte divino. Después de todo, fue mientras intentaba restaurar el arte armonioso celestial y el personaje principal se dio cuenta de esto cuando estaba buscando la vena inferior y todo esto era un excelente arte divino. Pero hay un método más adecuado para él. Y todo llegó a ser un arte divino que se adaptaba mejor a su cuerpo, por lo que se podría decir que para él era un arte completamente nuevo. A los ojos de la niña, esto era imposible, es decir, no era un arte armonioso celestial, pero era algo completamente diferente y no podía entender cómo era posible. El maestro Jan no podía creer que esto fuera algo nuevo y estaba muy sorprendido y al mismo tiempo encantado. El personaje principal dijo inmediatamente que ahora sería deudor del maestro Yang y la señorita Freya y que les pagaría el dinero en su totalidad. Pero en ese momento la mano del maestro lo detuvo inmediatamente y el hombre dijo que el tipo simplemente iba a levantarse y marcharse. En ese momento, un asistente entró a la habitación y se dirigió al gobernante y agregó que había traído lo que le había pedido. Los asistentes trajeron una caja grande que contenía las lanzas de los gemelos Dragón Rojo y la niña se sorprendió porque estaban allí. El maestro Yang estaba hoy en excelentes condiciones y finalmente se encontró con un oponente digno. El anciano inmediatamente agarró las lanzas y las apuntó directamente hacia la cara del protagonista. Decidió organizar una pelea que no habían podido organizar antes y se ofreció a pelear ahora mismo. Su hija no podía creer que su padre fuera capaz de hacer esto y cómo podía luchar contra el canto ahora. Bueno, todo fue exactamente como el maestro quería y decidió que quería luchar contra él aquí y ahora. El personaje principal no podía entender la esencia de este comportamiento, porque el maestro de repente comenzó a hablar así. Aunque el tipo era un cazador y no podía aceptar esta pelea, Ian dijo que no tiene un título y tal vez no lo entienda, pero entiende perfectamente el poder de esta técnica para poder probarla. Y el personaje principal quiere entender y comprobar a dónde le ha llevado ahora todo este duro trabajo. A Sin realmente no le importó realizar la prueba de fuerza y luego tomó la decisión decidida de luchar juntos. Decidieron realizar esta batalla de prueba en la calle, en un lugar especialmente designado para las batallas de entrenamiento. Los hombres estaban uno frente al otro, esperando que comenzara la batalla, y nadie podía predecir cómo terminaría para cada uno. Cuando el maestro miró a su propia hija, inmediatamente vio que su hija estaba preocupada por el personaje principal, pero el chico no estaba de acuerdo con esto. La niña tenía miedo de que él saliera lastimado mientras peleaba con él, a pesar de que él la crió. Pero Sin estaba seguro de que todo esto se debía a que la señorita Freya era muy cariñosa y por lo tanto tenía sentido de alguna manera. El anciano no entendió lo que el chico quería decir con esto, aunque ya no le importaba, pero la niña recibió su simpatía y creció hasta ser tan terca como él. Y el anciano entendió que si alguien sale herido en esta batalla, será solo él. Y en ese momento, el maestro, tomé las lanzas en mis manos y le grité al chico para que definitivamente comenzaran la pelea. Pero antes de comenzar, Sin decidió hacer solo una pregunta antes de que se enfrentaran en esta brutal pelea. El personaje principal escuchó que antes de estar entre los 10 venerables, el anciano tenía el segundo rango y esto era absolutamente cierto. Y quería saber qué tan fuerte era Jin Pek en comparación con él. Semejante pregunta era demasiado grosera e inapropiada para un maestro de tal estatus, y como el chico realmente quería descubrir la verdad, Yang decidió demostrarla con acciones. Y en ese momento, el botón de búsqueda automática se iluminó frente al personaje principal.
lo que inmediatamente se activó y solo significaba que había un enemigo a su lado y en ese mismo segundo el maestro se acercó a él para atacar. El personaje principal logró esquivar este ataque con gran dificultad. El anciano se rió en la batalla y pidió probarlo con toda la fuerza que podía poseer, y el personaje principal aceptó este desafío. Esta pelea fue realmente genial, el maestro Yan no le dio al chico ningún respiro ni un segundo, sin solo logró esquivar cada uno de sus ataques. Cada golpe del anciano fue más rápido que el segundo, ellos lo siguieron literalmente sin demora. El anciano estaba en una forma irreal, estaba abrumado por la energía y usó cada milisegundo para de alguna manera sacar al personaje principal y atacarlo de inmediato. Las lanzas increíblemente afiladas casi alcanzaron el estómago del personaje principal, pero él esquivó hábilmente este ataque y no permitió que el anciano completara el ataque. Todo esto fue observado por el clan del dragón rojo así como por su hija, y todos vieron una técnica asombrosa en Sin, nadie podría haber pensado que sus habilidades fueran tan grandes. El asistente trató de calmar al vicepresidente y le dijo que el maestro Yang se contendría, pero ese no fue el caso en absoluto. Y luego Freya le dijo al asistente la verdad de que su padre no transfirió su propia energía divina del arte a Sin. En otras palabras, se podría decir que el padre no veía a Sin como un menor o un subordinado, lo veía como un oponente absolutamente igual. Los ataques del maestro fueron increíblemente agudos, cada golpe que asestó fue más poderoso que el otro. Como era de esperar, el anciano era realmente fuerte. El anciano apuñaló libremente y cortó suavemente sin demora, el flujo de sus ataques lo mantenía constantemente en alta tensión. Cuando el personaje principal intenta crear cierta distancia, el anciano inmediatamente usa sus piernas para seguirlo y fue increíblemente difícil de evitar. El maestro Yang también vio estas acciones, también notó que el chico era bueno esquivando, realmente le gustó. Sin embargo, el maestro no entendía por qué el tipo no hacía nada y no respondía a sus ataques con absolutamente nada, y si realmente era él, entonces su punto débil debería haber sido encontrado hace mucho tiempo. Y este era exactamente el caso. Este no era un ataque que la caza automática no pudiera contrarrestar cuando se trataba de armas que tenían una gran longitud como lanzas gemelas, el tipo no podía alcanzar el punto ciego usando el paseo de araña, esta nueva habilidad de movimiento. El maestro decidió entonces emprender una verdadera demostración del uso del arte divino controlando la energía Si y juntas. Gracias a esto incluso se logró despertar algún fenómeno especial y este calor ardiente fue esta prueba. Ya no le importaba si el tipo seguía esquivando porque era imposible esquivar estos golpes, pero incluso cuando el maestro, usando estas técnicas, decidió atacar al personaje principal, no tuvo éxito porque el chico esquivó hábilmente este ataque. Instantáneamente, con la ayuda de sus rápidas piernas, trepó al árbol y voló por los aires y fue una muy buena idea e incluso el maestro notó esto como una habilidad sorprendente. Después de este momento, el maestro Yang decidió mostrarle al chico el verdadero poder. Y era el poder de las lanzas del dragón rojo Géminis. El maestro despertó en su propio cuerpo tal energía que toda China no había visto. Era una fuerza demencial que producía una enorme cantidad de llamas. El anciano se acercó al personaje principal y le dijo que lo había hecho esperar bastante, pero que ahora finalmente había terminado de calentar y podía comenzar la pelea. Este es el verdadero poder de las lanzas del dragón rojo Géminis, el protagonista debería poder satisfacer esta arma que absorbió calor imprudentemente para despertar a los dos dragones rojos. Esto era lo mínimo que podía hacer para ser reconocido como el maestro del clan del dragón rojo. El calentamiento había terminado y, por lo tanto, la batalla también había terminado. Como era de esperarse antes, el maestro estuvo muy hermoso durante la batalla y no podías quitarle los ojos de encima, dominaba todas las técnicas que conocía a la perfección. La última vez que vio al maestro en este estado fue hace unos 10 años, y ahora es mucho más fuerte que antes. Su hija también notó su fuerza, que era mucho más poderosa que antes y ahora entendió completamente lo fuerte que era considerando que le había dado la mitad de su propia energía. La niña solo pidió una cosa, que el personaje principal tuviera el mayor cuidado posible con él. Cuando el maestro gritó que estaba comenzando la batalla, inmediatamente se encontró frente al personaje principal y estaba listo para atacar. El viejo era muy rápido, nadie entendía cómo su velocidad podía ser tan alta. Solo quería una cosa para que el chico sintiera esta temporada de la puerta del dragón rojo y el aliento de los dragones Géminis que podrían quemar el mundo entero. Y el tipo no tuvo más remedio que recibir este golpe o bloquearlo,
pero a todos les pareció que tal posibilidad no podía existir. Para el público que vio toda esta pelea, parecía que todo había terminado para el chico. Pero de repente flores de ciruelo comenzaron a descender del cielo a su alrededor y el maestro no podía entender lo que esto podía significar, pero para él fue tan sorprendente como para los demás sin logró bloquear su golpe. Estas flores solo podían significar una cosa, que el chico había revelado nueva energía e inmediatamente comenzó a atacar al anciano, pero él no podía permitirlo. El viejo no podía creer cómo lo logró y cuántos haces más le quedaban bajo la manga. Y fue en este momento que el personaje principal comprendió todo, tuvo una idea y comprensión de este poder. Eso es lo que dijo la señorita Freya, se necesitaba respiración instantánea no solo para fortalecer las venas. No solo aumentó su resistencia, sino que también cambió las características físicas de su aura. Eran muy similares a la energía psiónica pero tenían un concepto completamente diferente, por lo que la razón por la que no sintió todo este calor fue por el propio maestro que usó el arte divino del dragón rojo para controlarlo. El arte divino hizo posible utilizar la energía y cambiando la energía física, y la base fue el nuevo arte divino que creó la casa automática con la ayuda del arte armonioso celestial. Y en ese momento el personaje principal entendió la esencia del entrenamiento y también sintió confianza en esta batalla e inmediatamente comenzó a atacar al maestro. Estaba seguro de que ahora tenía todas las posibilidades de derrotarlo, y esto es exactamente lo que el maestro estaba esperando, y literalmente comenzó la segunda fase de la batalla. Entonces el anciano decidió empezar de nuevo e inmediatamente atacó al tipo con lanzas, pero pudo defenderse con éxito. Cuando todos vieron esta pelea vieron a Sin como increíble, nadie podría haber sabido que el señor Sin literalmente pelearía en igualdad de condiciones con el maestro Young. Pero a Freya le pareció muy extraño, si el enemigo entraba en contacto con una copia caliente de los dragones rojos de los gemelos, sería atravesado por él y rodeado literalmente por todos lados. Incluso en un accidente, era imposible bloquear tal llama y no existían excepciones en ese momento, pero la chica no podía entender cómo el chico podía bloquearla. Para el maestro, todo esto también fue muy extraño, pues en su cabeza también se hizo la siguiente pregunta, ¿cómo logró Sin bloquear sus lanzas? Incluso si usó el arte armonioso celestial, también era imposible y la pregunta permaneció abierta. Pero en un momento, el maestro Yang vio algo que no podía esperar, eran los pétalos de flores de ciruelo, gracias a los cuales, en casi todas partes a su alrededor, las llamas del fuego parecían extinguirse. Hasta ahora, nadie, ni siquiera la hija del maestro, podía entender lo que acababan de ver. El calor de las lanzas gemelas del dragón rojo era simplemente imposible de bloquear con cualquier aura. Es sorprendente que el personaje principal no solo hiciera esto sino que también se deshiciera de la llama del maestro. El anciano encontró esto muy interesante porque todo esto era el resultado de un arte celestial armonioso, según le parecía a él. Y solo había una forma de entender qué era esta habilidad, y solo podía descubrirse encontrándose nuevamente con el personaje principal en la batalla. En ese momento, el maestro no pensó ni un segundo en detenerse, y cuando tomó sus propias lanzas, inmediatamente comenzó a acercarse al personaje principal. Cuando el chico vio otro ataque del anciano no lo pensó dos veces e inmediatamente, con la ayuda de nuevas fuerzas, pudo detenerlo y comenzó el enfrentamiento entre las llamas y los pétalos de ciruela. Pero para gran sorpresa del maestro Yan, la fuerza del personaje principal era mucho más poderosa que la suya y no tenía ningún sentido continuar la batalla ya que su fuego estaba desapareciendo gradualmente. Sin fue capaz de manipular el aura de su espada como si fuera una flor, arrancando cada pétalo uno a uno hasta que sus llamas se extinguieron por completo. El personaje principal pudo disipar todo su calor y resultó que todos estos pétalos de flores estaban completamente bajo su control. Tan pronto como el maestro pensó en esta asombrosa técnica, el personaje principal no se relajó ni un segundo e inmediatamente notó como el anciano se abrió hacia él e inmediatamente comenzó a atacarlo. Debido a que permitió que sus propios pensamientos vagaran durante la pelea, el personaje principal casi logró asestarle un golpe. El escuadrón de dragones rojos que observaron todo este enfrentamiento desde el margen no podía creer lo que estaba sucediendo en el campo de batalla de entrenamiento. La pelea entre el maestro y el personaje principal había durado varias horas, pero nadie se daba por vencido y todos intentaban ganar, sin importar el costo. En un momento, Sin logró atravesar la defensa durante un milisegundo e intentó atacar al anciano por detrás. Entonces Sean estaba listo para este ataque y lo paró con éxito, evitando que su propio cuerpo resultara herido.
El maestro de los dragones rojos estaba furioso por no poder derrotar a un niño, el fuego ardió a su alrededor y comprendió a qué apuntaba Sin. Y fue a partir de ese momento que no reprimió su propia fuerza, y esta fue como la primera advertencia del personaje principal para que se retirara en esta batalla. La furia de las afiladas espadas de fuego cayó sobre toda la defensa del protagonista, pero aún así el tipo logró esquivarlas de alguna manera. Pero a pesar de todos estos intentos de derrotarlo, seguía siendo igual de difícil, la llama se acercaba cada vez más. El disfraz del personaje principal literalmente se derritió ante nuestros ojos. Por un segundo, todos pensaron que la llama de su maestro se había apagado y se preocuparon mucho, pero pronto vieron que todo esto era solo el comienzo, y como el tipo atacó de frente, solo el maestro podía ganar con tanta velocidad. En un momento, los muchachos sintieron que hacía cada vez más calor aquí y la razón de esto fue el ataque del maestro, por lo que el calor comenzó a extenderse por toda el área. Pero solo lo pareció a primera vista, en realidad, el hecho es que no solo se extendió, sino que se disipó. A pesar de que el aura del padre de Freya estaba llena de rica energía, sí, aún así se hizo añicos, y esto solo significaba una cosa, Sin apuntaba justo al punto más vulnerable. Pronto, el maestro Yan se dio cuenta por sí solo de que el tipo no le apuntaba a él, sino que apuntaba directamente a las lanzas gemelas del dragón rojo. Gracias a esta estrategia, drenó las fuerzas de su padre atacando las llamas de las lanzas de los gemelos dragón rojo. Desde fuera podría parecer que el maestro tenía ventaja, pero se encontraba en una situación bastante difícil y si continúa con el mismo espíritu, definitivamente no será el ganador. Debido a una velocidad tan alta, los poderes del maestro debieron haber terminado pronto y entonces Sin definitivamente ganaría, no compitió con fuerza o habilidad, apuntó hábilmente a la víctima deseada. Era comparable a cazar, era un cazador absolutamente tranquilo y sereno que lentamente arrinconaba a su propia presa. Y luego el maestro gritó que si el personaje principal percibía todo como una cacería, entonces pelearía de la misma manera. El maestro también decidió dar lo mejor de sí al sí que fluye por las venas de la familia Yang, incluyendo el arte divino del dragón rojo, él y trajo un verdadero potencial incluso con las lanzas gemelas del dragón rojo que se crearon al absorber varios monstruos capturados. El dominio de la sociedad del dragón rojo se logró mediante la unificación del trío, pero no fue perfecto. El maestro Yang reconoció al protagonista como un excelente cazador. Esta no fue solo una pelea entre dos personas, fue una pelea entre un cazador y un artista marcial. A partir de este momento, la persona con la que luchó el personaje principal ya no es el líder de la sociedad del dragón rojo. Y después de estas palabras, el anciano inmediatamente atacó al personaje principal con lanzas. Pero esta vez, a diferencia de la anterior, algo andaba mal, ya no había ese fuego ardiente. Todos notaron que la llama había desaparecido. Y al principio fue solo que el maestro dejó de usar la técnica de respiración. Su estilo había cambiado mucho antes de ser reconocible y no era similar al estilo normal de arte marcial del dragón rojo. El personaje principal sospechaba que el aura del maestro desapareció repentinamente y el estilo de movimiento también cambió. Definitivamente parecía que estaba empezando a moverse sin preocupaciones, pero ahora se estaba volviendo cada vez más difícil bloquear sus repentinos embestidas. El tipo luchó una y otra vez tratando de repeler un ataque tras otro. Nadie entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. La chica se quedó sin idea, al igual que el soldado del clan. Después de todo, esta era la primera vez que veían ese estilo de maestro en la batalla. Freya notó que su padre había abandonado la forma de arte marcial del dragón rojo y ahora estaba controlando las lanzas confiando en sus propios sentimientos y también cambió repentinamente su estilo. El anciano no solo confiaba en sus propios sentimientos, tal vez simplemente estaba agitando su lanza sin rumbo, pero había algún tipo de plan detrás de esto. Después de todo, no tenía un solo punto débil. Toda la experiencia que absorbió en sus primeros años de entrenamiento en batallas y ejercicios desarrolló en él un maravilloso sentido de la batalla. Esta fue la peor batalla para la casa de autos porque el maestro creía en su propio corazón y sentimientos, pero al mismo tiempo, fue impresionante darse cuenta de su poderosa fuerza, en la que el hombre trabajó durante toda su vida, todos los días. El anciano entendió que estaba liberando energía imprudentemente, y si lo hubiera visto con sus propios ojos hace un par de momentos, se habría sorprendido por un estilo de lucha tan terrible. Además de la energía, también estaba desperdiciando su propia energía central, pero aún así su futuro, su orgullo, su confianza, su eficiencia e incluso la compañía del dragón rojo,
Estaba agradecido por desechar todo eso. Lo único en lo que estaba pensando en ese momento eran en sus lanzas. Todo este tiempo, el chico experimentó un calor intenso, se enfrentó a movimientos inesperados y llamas extremas que le impedían concentrarse. Hacía tanto calor en este lugar que uno pensaría que pronto la piel de alguien podría derretirse fácilmente, sin importar cuán fuerte fuera el maestro. Pero a pesar de todo esto, ella seguía preocupándose por Sin. Después de todo, este calor extremo era demasiado peligroso para él. Este calor en realidad agotó su resistencia y si esto continúa, después de un tiempo será posible considerar que el maestro lo ha derrotado. El anciano estaba absolutamente seguro de que lo derrotaría, esto era lo que más impacientemente deseaba. El calor era tan fuerte que nadie cerca podía soportarlo y difícilmente podía observar todo lo que estaba sucediendo. Ahora el anciano se interesó en lo que haría ahora el personaje principal, porque en el momento en que intente bloquear este ataque, será golpeado y capturado por un torbellino de calor. Después de estas palabras, el maestro inmediatamente se lanzó a la batalla, solo quería una cosa, la victoria, y solo la victoria, estaba seguro de que sería la derrota del personaje principal. Sin se puso de pie con mucha confianza y esperaba que el anciano fuera a asestar un golpe poderoso. Su hija no podía creer que su padre realmente corriera hacia su amiga. Cuando sus poderes se tocaban, se producía un sonido fuerte y una fuerte vibración que podía paralizar a cualquiera que estuviera demasiado cerca. El anciano estaba muy sorprendido de que el tipo lograra bloquear sus lanzas, pero si eso sucedió, entonces el intenso calor debería haberlo matado. En un momento su espada desapareció y el anciano quedó muy sorprendido, pero de repente Simka estaba justo detrás de él, no lo podía creer. Cuando miró el fuego, notó los siguientes pétalos de ciruela. Al final resultó que, todas estas flores de ciruelo eran su espada fantasmal, y la llama que derramó el maestro comenzó a desaparecer gradualmente. El maestro Yan estaba feliz por esto, porque ahora incluso si su espada fantasma se deshace de todas sus llamas, su fuerza no cambiará ni un poco. El tipo logró crear la espada más poderosa que jamás haya existido porque concentró la espada fantasma en su forma más densa. Esta fue la forma de ataque más singular e imparable. Entonces Sin decidió ponerle fin y corrió hacia su oponente para atacar de nuevo. Cuando sus pelotas se tocaron, el chico logró sacárselo del maestro Yan. El personaje principal tuvo que cortarse la mano para poder liberar la espada del maestro. Cuando el clan del dragón rojo y su hija vieron todo esto sucediendo, no podían creer que el maestro hubiera perdido ante el personaje principal. Nadie podría haber esperado todo lo que sucedió ahora, porque si hubieras preguntado antes, cualquiera habría dicho que era simplemente imposible. Después de este golpe, el tipo se quedó sin fuerzas y ya no podía mantenerse en pie, pero sin embargo siguió mirando al maestro, que lo miraba con una mano. Pronto el anciano dijo que esta pelea fue simplemente increíble, admitió la derrota y agradeció al personaje principal por esta batalla. Cuando el tipo apagó la búsqueda automática, inmediatamente perdió el conocimiento y cayó justo frente a los pies del maestro. El anciano notó que algo andaba mal en esto porque el ganador podría desmayarse. Y en esta noche trágica, pero no para todos, la batalla terminó con la victoria de Sin. En una de las oficinas de la empresa, las secretarias le dijeron al presidente que acababa de ponerse en contacto con la empresa TENS para hacerle una oferta. Decidieron que debían empezar a prepararse para ofrecer el mejor espectáculo de todos los tiempos. El hombre estaba interesado en cómo reaccionaría Sin ante todo esto, pero no le importaba. Después de todo, solo tenía un deseo y este deseo era acabar con el personaje principal de una vez por todas. 3 días después de la pelea, todas las acciones tuvieron lugar en el centro de entrenamiento de la Sociedad del Dragón Rojo. El personaje principal estaba en la biblioteca y buscaba información sobre artes marciales. En un momento, el maestro se le acercó y le dijo que había oído que el tipo se iba a ir pronto pero que todavía estaba aquí. El chico dijo que estaba buscando algo y el maestro se sorprendió de que su cuerpo ya se hubiera recuperado tan rápido. Daba miedo pensar que hace 3 días su cuerpo estaba completamente cubierto de vendas debido a muchas quemaduras. Pero el chico gozaba de buena salud gracias a la medicina de la Sociedad del Dragón Rojo, que lo ayudó a recuperarse tan rápidamente. Cuando el personaje principal miró la mano cortada del maestro, inmediatamente se arrepintió de esta pelea. Pero entonces el anciano dijo que si no se hubiera cortado la mano, el tipo definitivamente habría perdido la pelea. La pelea fue absolutamente justa y sin trucos sucios, por lo que el maestro quedó completamente satisfecho. El personaje principal estuvo de acuerdo con sus palabras, pero su hija dejó a su propio padre y se quedó pegada a él,
ni siquiera dio un paso, y parece que toda su educación se fue al garete. El maestro repitió una vez más la pregunta de qué buscaba el personaje principal en la biblioteca, porque no podía pensar que fuera un ratón de biblioteca. Fue difícil para Sin explicar esto porque vino aquí porque cuando pasó por el botón de búsqueda automática de repente parpadeó y luego pensó que había alguien aquí, pero tan pronto como pasó junto a uno de los libros, el botón comenzó a parpadear nuevamente y entonces se interesó en qué tipo de libro era. Cuando el personaje principal regresó a la oficina, le preocupaba un problema completamente diferente. Desde que desapareció durante 3 días ni siquiera ha tenido ningún contacto con Sonia y ella debe estar completamente furiosa por eso ahora mismo. Cuando él entró en la habitación, ella estaba sentada y en silencio, definitivamente necesitaba disculparse con ella. Después de todo, fue absolutamente su culpa. Lo primero que dijo la niña fue bienvenidos de nuevo y eso significaba que había estado aquí todo este tiempo y estaba esperando al personaje principal. Sin sintió mucho no haberla contactado durante los últimos 3 días, tenía un asunto personal y tomó más tiempo de lo que esperaba, y si Sonia necesitaba una explicación, inmediatamente se lo contaría todo. La niña dijo que todo estaba en orden y que no necesitaba explicaciones, si eso era lo que el jefe necesitaba hacer, entonces estaba segura de que todo eso era importante. En ese momento, Sonia estaba más tranquila de lo que Sin esperaba, y esto era un poco sospechoso. La niña dijo que necesitaba decirle algo y fue una oferta de buceo que recibió Sin. Al hablar de buceo, la chica se refería a un trabajo en el que un chico se queda específicamente en una grieta para su investigación, pero el trabajo se lo ofreció la empresa Grom. Esta empresa era propiedad del profesor del dolor de ese hombre llamado Lee. Si se apegaban al contrato que celebraron con la empresa TENS, entonces la posibilidad de trabajar con otras empresas dependía directamente de la decisión de TENS y siempre y cuando hubiera una determinada razón por la que el personaje principal no podía ir pero estaba obligado a hacerlo. Y, sin embargo, el protagonista no discutió y no le interesaba lo que la empresa iba a hacer. En cualquier caso, si le decían que aceptara, aceptaría su decisión. El chico le pidió a la chica que informara a la compañía Thunder que él estaba de acuerdo y que iría a donde fuera necesario, y luego ella intentó detenerlo. No importaba cómo reaccionara ante esto, era obvio que esta idea era el plan del tipo para matarlo y todo era una trampa a través de la cual intentaba atraerlo directamente a la guarida del enemigo. Hay demasiadas consecuencias mortales al bucear porque una persona o un pequeño grupo de personas entran en un mundo terrible infestado de monstruos. Incluso si el chico entra completamente preparado, las posibilidades de supervivencia serán casi nulas, y todo esto fue una tarea peligrosa incluso para el personaje principal, y la chica pidió y suplicó que rechazara esta oferta. Así no le importaba, estaba hablando de bucear y de que tenía que cumplir el contrato y no tenía ninguna buena razón para no ir allí. Entonces le pidió a Sonia que dejara de estar tan enojada. Después de todo, esto es una responsabilidad entre él y la compañía TENS y ella no tiene ninguna razón para trabajar en ello de esa manera. Y como se dieron cuenta por completo, el personaje principal decidió descansar y giró bruscamente para irse. La niña no iba a dejarlo ir y nuevamente intentó hacerle entender que si algo le pasaba, podría morir. El personaje principal entendió todo esto perfectamente, que algo terrible podría pasar, pero no le quedaba nada por hacer y si quieres algo, debes trabajar en ello. Cuando el chico salió de la habitación, no iba a retirarse, escuchó a la chica gritarle que se detuviera y escuchara lo que le decía, pero Sin se concentró solo en bucear. El personaje principal sostenía un libro en sus manos, inmediatamente recordó las palabras del maestro de que estaba sorprendido de que el chico estuviera interesado en ella sobre el libro de artes marciales especiales. Este libro se transmitió en el clan del dragón rojo de generación en generación y tenía una historia bastante interesante. Se supone que entre los líderes anteriores de la Sociedad del Dragón Rojo había un hermano y una hermana llamados Yang y Yana. Se suponía que el hijo mayor, Yang, se convertiría en el líder, pero nació sin energía sí, por lo que el segundo hijo de Yang se convirtió en el líder. El hermano estaba muy atormentado por el hecho de que nació sin energía sí y lo intentó todo. Las extrañas formas de obtenerlo. Se decía que comenzó con el entrenamiento del ermitaño hasta la armonización del yin y el yang con los 5 elementos, probó todos los métodos más extraños que solo se pueden encontrar en la mitología china, plantas y animales, incluso una visión en la que mencionó la posibilidad de adquirir la habilidad de un árbol genealógico.
Este libro decía que al hacer todas estas cosas pudo cambiar su propio destino y después de eso dejó solo este libro y esta frase. Esta frase sonaba así: un día, cuando su karma despierte nuevamente, se convertirá en el líder del clan del dragón rojo, y luego Sin recibió el permiso del maestro Yang y este libro. Cuando intentó incluirlo en el inventario de búsqueda de automóviles, surgió cierto fenómeno. El sistema le pidió que parpadeara para combinar los ingredientes en el panel de instrumentos, y esto resultó ser muy extraño para él. Quizás es por eso que la casa automática necesitaba este libro. Como tenía una nueva habilidad, iba a probarla. Esto es buceo y el director de la empresa estaba tramando algo mal, pero al mismo tiempo le debía algo al personaje principal. Se asegurará de devolverle el dinero de su última inmersión. Las mejores compañías y cazadores se reunieron en uno de los rascacielos de la ciudad. A Freya no le gustó mucho, pero en cualquier caso, este día ha llegado para todos. A la reunión asistieron todas las personas famosas y respetadas, incluido el profesor del dolor Víctor. También estaba Yugel, que hasta hace poco estaba incluido en el honorable Top 10, el hombre que comparte la industria de la casa de Shanga con la sociedad del dragón rojo. El líder del clan del dragón de la muerte es Davin. Otra persona era del último fantasma y tenía el rango 6 entre los 10 respetables y se llamaba Khan. Todos estos muchachos estaban confabulados con Víctor, quien también invitó a Sin a bucear con estas personas. Por lo que ella escuchó, la actitud de Víctor y Sin no era muy buena incluso antes de que él viniera a China y luego fue una conspiración obvia y parecía que le estaban preparando una trampa. El tipo ni siquiera se ha recuperado por completo todavía y no debería venir aquí en absoluto, y en opinión de Víctor fue realmente una lástima. Él escuchó sus palabras y se disculpó porque fue demasiado grosero de su parte. Habló del maestro Sin, siempre quiso realizar una operación con él, pero lamentablemente el chico no parecía interesado en participar en esto. Freya no entendía por qué le estaba contando todo esto, pero era porque era ella quien estaba planeando la operación con el maestro en esta ciudad. El hombre escuchó que no había nadie en Shanga que no supiera de la estrecha relación que la sociedad del dragón rojo tenía con el maestro Sin y todo era gracias a ella. De repente, las chicas comenzaron a acercarse lentamente, el resto también tenía el deseo de conocer al maestro Sin lo antes posible. El hombre también agradeció que estuviera realizando esta operación con ella una persona que normalmente le interesaba e invitó a la niña a cenar con él después de esta conferencia. Fue un gran honor para la hija del maestro, pero lamentablemente ya tenía planes para cenar. Khan entendió todo esto, pero una flor tan hermosa como probablemente se comunicaba con la misma cantidad de mariposas, el chico estaba libre en cualquier momento y simplemente pidió hacérselo saber. La niña coincidió con él en que ese día había una cantidad increíble de reporteros, lo cual era muy extraño porque el buceo generalmente se consideraba secreto. Víctor dijo que así era, pero que este buceo era especial y lamentaba mucho que el maestro Yang no pudiera venir. Víctor subió al escenario y comenzó la ceremonia, él estuvo a cargo de esta operación de buceo. Freya estaba segura de que Sin nunca caería en una trampa tan obvia y ¿por qué entonces Víctor montó tal espectáculo? El hombre dijo que cuando el gobierno se acercó por primera vez a él y a su compañía para solicitarle liderar esta misión de buceo, él inmediatamente aceptó, todo porque participar en esta operación era su deber y, independientemente de las circunstancias, era un honor que Víctor no podía rechazar. Quizás a alguien le gustaría preguntar por qué es un honor para él, pero todo porque el objetivo de este buceo es revelar la causa del desastre ocurrido recientemente en Shanga. El desastre de Shanga fue una auténtica tragedia en la que murieron muchas personas inocentes y hubo que encontrar el motivo de la repentina apertura de la falla. La empresa Thunder y Víctor investigarán el motivo para que nada parecido vuelva a suceder y el hombre creyó que ayudará exactamente a todos a sobrevivir al desastre ocurrido en Shanga y en esta operación ellos y la compañía Thunder harán todo lo que esté a su alcance. Los periodistas estarían completamente de acuerdo en que bucear era extremadamente peligroso, pero como se esperaba de Víctor, lo intentó. El hombre prometió asegurarse de que una tragedia así nunca vuelva a ocurrir en esta tierra. Las palabras de este hombre definitivamente no estaban mal, y eran palabras que la gente necesitaba escuchar ahora mismo. Pero como este buceo se realizó en Shanga, el hombre decidió invitar a los 3 mejores cazadores de aquí, afortunadamente los 2 que estaban a su lado aceptaron sin la menor duda. Sin embargo, la persona cuya participación todos querían, lamentablemente no pudo hacerlo, tal vez todos ya lo sabían. Pero fue un cazador extranjero quien hizo una gran contribución a la resolución de este desastre.
El hombre quería reclutarlo como uno de los miembros de este buceo, pero según la agente temporal de la compañía Chance, con la que tenía contrato, resultó que de repente perdió contacto con él. Fue una gran lástima para Víctor que si no pudiera asistir a esta operación crítica debido a la pérdida de contacto. La prensa empezó a aclarar que si hablaban de un cazador extranjero, lo más probable era que se refirieran a Sin y entonces ¿por qué no podían contactarlo? Víctor no estaba seguro y no quería hacer grandes suposiciones ya que podría tener una razón para ello, pero después de todo, era un cazador extranjero que estaba obligado por un contrato con la empresa. Y tal vez el tipo piense que este no es su país o una operación tan peligrosa cuando algo no es de su responsabilidad y esto también puede pasar. Esto solo significaba que Hunter Sen no participaba porque no obtendría ningún beneficio, lo cual fue realmente decepcionante, pero después de todo, solo era un extranjero. En ese momento, la niña entendió para qué servía toda esta actuación y por qué estaban invitados tantos reporteros. Si el personaje principal participa en la operación, obviamente lo matarán, pero no importa si no participa en ella. Quizás en el pasado hubo algunos problemas entre Sin y la compañía Thunder, porque era imposible que el tipo no participara deliberadamente debido a esto. Víctor aprovechó el hecho de que Sinca era extranjero para socavar su reputación. Y la razón por la que invitó a estos reporteros fue precisamente porque el hombre estaba tratando de decir que ese tipo no es el héroe de Shanga, sino un cobarde que evita bucear. Víctor estaba feliz por esto y antes de darle una lección iba a destruir su reputación. Se asegurará de que no se haga ningún honor a su nombre y luego lo terminará con sus propias manos. La chica no sabía qué hacer. Después de todo, si esto continúa, la reputación de Sin se verá muy afectada, pero si dice algo, la situación puede empeorar aún más. De repente, se escucharon pasos de alguien y un ruido de tacones, y el personaje principal ingresó al salón principal, para gran sorpresa de todos. Víctor se sorprendió mucho de que el tipo estuviera aquí porque con esta acción le puso un radio en las ruedas. Víctor le ordenó a Yugel que lo escondiera antes de que los reporteros lo notaran y lo sacaran de aquí lo antes posible. El tipo corrió lo más fuerte que pudo hacia su lado para detenerlo lo antes posible porque la entrada estaba cerrada para él y llegó demasiado tarde. Pero este tipo era demasiado lento para el personaje principal, literalmente desapareció en un segundo y se mudó a otro lugar. Unos segundos después, el reportero vio que un tipo apareció en el andén y nadie podía entender quién era ni cuándo había llegado. Víctor estaba muy triste porque sus movimientos eran tales que ni siquiera podía verlos. Luego el chico tomó el micrófono en sus manos, se volvió hacia los reporteros y saludó a todos los presentes en esta reunión con gran gratitud. Cuando el chico tomó el micrófono en sus manos y saludó a todos, todos se sorprendieron de inmediato porque escucharon el idioma coreano y si esto era así, entonces Sin estaba en el escenario frente a ellos. Víctor estaba furioso con lo que acababa de pasar porque no notó ni un solo movimiento. Por solo un momento pudo ver flores de ciruelo pero el hombre no entendió por qué las vio. El personaje principal necesitaba un traductor y luego se volvió hacia Víctor y le preguntó si podía proporcionarle uno, pero inmediatamente gritó a todo el salón que el tipo no debía tocarlo porque estaba pensando en ese momento. Toda la prensa en la sala quedó un poco sorprendida por el desarrollo de los acontecimientos y preguntó al presidente qué le había dicho Sin. Víctor inmediatamente pidió perdón delante de Sin, estaba sumido en sus pensamientos y estaba muy nervioso y por eso olvidó dónde estaba. El personaje principal nuevamente aclaró la pregunta porque necesitaba que alguien tradujera su discurso porque aquí nadie hablaba coreano. El hombre accedió al traslado, pero no podía imaginar que este niño se atreviera a ordenarle. Víctor ni siquiera pudo rechazarlo porque un grupo de periodistas estaban viendo todo esto en tiempo real. Le pidió al chico que comenzara. Víctor no podía pensar que los reporteros a los que había llamado para aplastarlo ahora interferirían con él. Cuando el chico tomó el micrófono en sus manos y nuevamente saludó a todos los miembros de la prensa, me equivoqué, ella realmente estaba parada en el escenario. Tenían razón en que había un cazador coreano que participó activamente durante el desastre de Shanga. El chico pidió perdón por no poder responder durante los últimos 2 días, porque no podía hacerlo por motivos personales. El personaje principal estaba ocupado con su propio entrenamiento, pero vino aquí inmediatamente después de escuchar la noticia. Víctor lo escuchaba atentamente y esperaba hasta que terminara, porque mientras traducía torcía un poco las palabras. Resultó que el tipo lo obligó deliberadamente a traducir para insultarlo, pero haría que se arrepintiera.
En ese momento, el personaje principal se volvió hacia Víctor y le agradeció por la traducción, porque este era el final de la parte más larga y continuaría actuando de forma independiente, y el hombre quedó muy sorprendido por esto. Cogió el micrófono y les dijo a todos que participaría en este buceo. La prensa no podía creer lo que oían. Después de todo, empezaron a escuchar el idioma del país cercano a ellos, el chino, y el personaje principal empezó a hablarlo. Víctor estaba aún más sorprendido por todo lo que estaba pasando. Después de todo, el chico acababa de empezar a hablar chino. La pronunciación del chico era un poco menos que perfecta, pero en cualquier caso, para una persona que había aprendido recientemente un nuevo idioma, no era tan mala. Sin creía que esta operación era una buena oportunidad para él porque tan pronto como terminara la cacería, todos sabrían la verdad, que él es el más destacado de todos los cazadores presentes aquí, y estas palabras enojaron mucho a los demás de la venerable docena. La prensa encontró algo de mala educación en esto y notó que el comportamiento era demasiado grosero para alguien que llegó tarde a esta conferencia. El protagonista respondió que llegaba muy tarde y no podía contestar a tiempo y que si no le permitían participar en la operación, lo aceptaría porque no tenía miedo de nada ni de nadie y la decisión quedaba solo en el presidente de la compañía de tormentas, Víctor. El hombre comprendió que este chico arrogante acabó con todo su plan de convertir al personaje principal en un cobarde y fracasó por completo. La prensa preguntó al presidente Víctor y le pidió que dijera unas palabras como responsable de esta operación. Cuando el hombre tomó el micrófono, respondió que sin duda estaba sorprendido porque el personaje principal apareció demasiado repentinamente. El hombre pensó que si participaba en la operación, el tipo estaría en la palma de su mano y luego sería capaz de acabar con él después. Como responsable de esta operación, el presidente deseaba sinceramente que Sin participara en ella y no se opondría por nada. Pero una voz se escuchó desde el pasillo, era Yugel, quien gritó que como participante en esta operación, se opondría porque el tipo llegó tarde sin siquiera avisar a nadie con anticipación y por qué deberían permitirle unirse ahora. Pero Víctor quedó impactado por este comportamiento. A sus ojos, el tipo parecía un idiota, porque todo este tiempo los medios habían estado observando todo y si decía algo más, sería un completo fracaso. En un momento, el personaje principal se acercó a Yugel, le dijo que si tenía problemas con él, que lo demostrara con habilidad y que no pusiera excusas. Entonces el chico aceptó esta oferta y se ofreció a hacerlo y los reporteros estaban muy felices de que el exmiembro de los Venerables 10 pelearía contra Sin. El tipo sacó su espada y estaba listo para mostrarle al personaje principal el verdadero poder de él y usar la lluvia sangrienta de Plum Blossom. El aura del joven era como la flor de un ciruelo. El aura de su espada atacaba en 6 direcciones a la vez, y estaba seguro de que incluso si no lo mataba, definitivamente lo convertiría en el hazmerreír. Pero en respuesta a esta batalla, el personaje principal también respondió en forma de una lluvia sangrienta de flores de ciruelo y dirigió toda la energía directamente al Jugel. El chico no podía creer lo que acababa de sentir porque el personaje principal usaba el mismo poder y el oponente era mucho más fuerte. Como había pensado anteriormente el presidente, estas flores de ciruelo eran el arte de los antiguos ancestros, y resultó que Sin acababa de usar el arte armonioso celestial. Cuando el personaje principal se acercó a su oponente, le dijo que no tenía ningún sentido continuar, porque estaba claro quién de ellos sería más fuerte. Víctor se sorprendió por el desarrollo de los acontecimientos porque definitivamente se trataba de un arte marcial de Yugel y el personaje principal no podía aprenderlo. Todos alrededor notaron que los movimientos que Sin acababa de usar eran los mismos que los de la técnica Yugel. The Thunder Company siempre decía que Yugel era la reencarnación del arte marcial del viejo maestro, pero el aura de flor de ciruelo que creó Sin no era más pura y poderosa que la suya y eso solo significaba una cosa. Cuando el personaje principal peleó antes, no había usado el arte marcial Yugel, y resultó que este tipo le transmitió su propio arte celestial armonioso. Víctor lo negó porque no tenía sentido, fue hace apenas unas semanas, no podía creer que el chico se graduara tan rápido. En un momento, el protagonista se volvió hacia el presidente y le pidió que tomara el micrófono y él se lo entregó. Cuando el chico tomó el micrófono, se dirigió a la prensa y anunció que todos los presentes aquí deberían haber visto evidencia de que el personaje principal es un verdadero artista marcial. Este arte marcial era una auténtica reencarnación y los periodistas ya daban la última noticia de que sería una completa exclusiva. Víctor todavía no podía creer cómo podía suceder esto. En lugar de bajar su estatus, lo ayudó a atraer aún más atención.
Con tales acciones, el personaje principal enfureció aún más a Víctor y quiso matarlo con mayor deseo lo antes posible. Cuando Sin salía del salón, se encontró con Freya. Ella le preguntó si el chico ya se iba, porque el presidente aún tenía que dar una sesión informativa. El personaje principal se alegró cuando vio a la chica, se sorprendió cuando apareció el chico y se sintió un poco decepcionado de que la dejara sin siquiera despedirse. Sin inmediatamente se disculpó con ella por preocuparla, pero estaba seguro de que valía la pena verlo, especialmente cuando todos vieron el rostro del presidente Víctor y los dos se rieron a carcajadas. El personaje principal se alegró de que a la niña le gustara. Resultó como si todo esto estuviera claramente planeado porque el tipo apareció de la nada y empezó a hablar chino. Freya le preguntó a Sin si sabía cómo reaccionaba Internet ante un anuncio en vivo, y fue bastante explosivo en gran medida, y la niña se ofreció a leer varios comentarios debajo de la publicación. La gente escribió que vieron al chico por primera vez, pero que era muy valiente, sus habilidades eran bastante sorprendentes y la confianza era simplemente encantadora, pero también hubo respuestas negativas, pero la mayoría seguían siendo elogios. El personaje principal entendió que todo esto estaba planeado, pero no pensó que realmente funcionaría y Freya no podía creer lo que oía. Sí notó que la gente en China prefería demostrar su propio espíritu y mostrarlo en lugar de humildad. Por eso demostró su propio comportamiento frente a todos, pero se alegró de que funcionara. La niña se sorprendió mucho, porque para descubrir algo así, el personaje principal tuvo en cuenta que el presidente Víctor había tendido una trampa. Sin llegó en plena conferencia para frenar sus planes y estaba claro que se opondría a él. También retó a las respetables decenas de personas que verán esto, tendrán curiosidad por saber qué sucederá y por lo tanto será difícil que el presidente haga algo antes de sumergirse. La chica quedó impactada por tan magnífico plan, pero no todo estaba planeado. No pensó que Yugel quisiera pelear con él, pero tuvo suerte. La chica no pensó que él calcularía todo hasta ahora, muchos pasos adelante, pero todavía no pueden bajar la guardia. El presidente Víctor definitivamente planeaba matarlo mientras buceaba y es por eso que tiene una propuesta específica para Freya. Necesitaba su cooperación para este buceo e invitó a la niña a formar un equipo. Ella inmediatamente aceptó y no le importó ayudarlo durante el buceo. El protagonista le agradeció y le dijo que si tenía alguna condición con respecto a su cooperación, que se lo hiciera saber. Lo único que le preguntó fue que una vez terminada la operación, le gustaría tener una cita con ella. El personaje principal estaba muy sorprendido de que una chica como Freya lo invitara a una cita. Cuando llegó a casa, repasó mentalmente estos momentos. Esta situación lo sorprendió mucho. Sin pensó que sería bueno, pero ahora tenía que concentrarse en lo que tenía frente a él. Abrió el inventario y comenzó a estudiar detenidamente los ingredientes y materiales que había en él. Compró varios ingredientes en una tienda secreta y ahora llegó el momento de combinarlos y empezó a probar. Después del cruce exitoso, el personaje principal recibió un guante absolutamente destructivo, por lo que combinando los ingredientes fue posible crear un equipo. Y si conoce las recetas, puede hacer cualquier equipo con 5 o menos ingredientes. E incluso si quiere hacer un artículo de un libro escrito por el maestro Yang, entonces debe haber una receta. El chico iba a conseguir este ingrediente en el buceo más cercano y ese era su objetivo principal para esta operación. De repente apareció Sonia en la puerta, estaba muy asustada y dijo que tenía un nuevo visitante, pero el chico no esperaba a nadie hoy y fue muy extraño y de repente escuchó una voz que le decía que no sabía que el chico tenía un hobby en las manualidades. El anciano del parque apareció en la puerta y preguntó cómo estaba el personaje principal. Después de todo, hacía mucho tiempo que no se veían. Cuando el tipo vio a este hombre, inmediatamente activó el botón de búsqueda automática y estuvo seguro de que lo golpearía primero antes de que Jack lo atacara. Cuando esto sucedió, el anciano esquivó hábilmente este golpe porque esperaba tal saludo del personaje principal. Jack inmediatamente devolvió la misma cortesía hacia Sin y le devolvió el golpe. Cuando el tipo volaba en dirección opuesta, logró coger una pistola y disparó una poderosa bala. Pero incluso con un disparo tan poderoso, el hombre se las arregló sin problemas, ni una sola gota de sudor cayó de su frente. Jack corrió hacia Sin y con un fuerte grito invitó al chico a intentar este golpe. A pesar de todo esto, el personaje principal logró esquivarlo y, además, ponerse detrás de él para contraatacar a su oponente. Pero, desafortunadamente para él, Sonia bloqueó el camino, actuó como un escudo humano y el personaje principal no pudo seguir atacando. Pero como el personaje principal ya había golpeado con gran fuerza,
Ya no pudo detenerla y golpeó a la niña justo en el estómago con un golpe con su pie derecho. Cuando la chica saltó a un lado, el chico pensó que apenas había logrado salvarla, pero todavía quedaba un gran problema. Cuando Jack vio todo esto, le divirtió mucho y encontró muchas cosas sorprendentes en ello. Sin sintió su fuerte deseo de matar y si no hubiera pateado a Sonia ahora mismo, definitivamente lo habría hecho. Entonces el anciano comenzó a caminar hacia Sonia y le preguntó si parecía una situación en la que ella podría simplemente interferir de esa manera. La niña inmediatamente se disculpó con él y el hombre le dijo que todo estaba bien porque ella podía actuar por su propia voluntad. Pero en cualquier caso, tendrá que pagar por las consecuencias de que Jack deje de disfrutar de este placer. Pero Sin lo interrumpió inmediatamente y dijo que estas consecuencias por salvar la vida de su propio jefe eran simplemente ridículas. El personaje principal no sabía quién estaba frente a él, el jefe o el jefe de la secta. Bueno, ¿cómo no iba a reírse cuando su subordinado lo cubrió con su propio cuerpo para salvarlo? Y en lugar de elogiarla, el hombre se enojó mucho con ella y Tina vino corriendo tratando de ayudarlo porque no podía confiar en ella como jefa. Y para ser honesto, fue bastante desagradable verlo porque parecía como si estuviera descargando toda su ira contra ella. El anciano no pudo soportar tales palabras y fue directo hacia él, porque eran comentarios estúpidos y no entendía lo que este hombre estaba haciendo frente a su cabeza y esta vez realmente no estaría en problemas. Pero en un momento el anciano no pudo soportarlo y se echó a reír a carcajadas porque parece que el personaje principal tenía algún tipo de problema aquí porque sabe cómo tratar a la gente de este país. Por intentar provocar a los oponentes tocando sus egos con palabras y distrayendo su propia atención. Y el personaje principal realmente lo logró, este anciano voluble no esperaba renunciar tan fácilmente a su propio deseo de matar. Por un minuto a Sonia le pareció que estaba en un sueño, porque era bastante extraño ver esto en ese momento. Sin le preguntó al hombre por qué de repente decidió regresar. Era obvio porque tenía algo que ver con el personaje principal y sacó una caja y la sostuvo en su mano y dijo que todo esto era consecuencia de hacer un trato con él y vino a discutirlo. En ese momento, en el edificio del laboratorio en Seúl, el médico jefe corrió a la oficina para salvar al hombre. Cuando abrió la puerta del laboratorio, vio a Kim en el suelo y quedó impactado por lo que pasó aquí. Los hombres se alegraron cuando vieron al médico porque llegó muy rápido después de su llamada. El médico gritó que el hombre se había vuelto loco. Después de todo, si quería morir, podía simplemente cortarle las venas en el baño de su propia casa o algo así. El cuerpo de Kim estaba al borde de la muerte, pero aún así se excedía todo el tiempo. El hombre le dijo al médico que no se preocupara demasiado por él porque estaría bien después de esto en solo unos días. El médico inmediatamente comenzó a examinarlo, no entendía por qué Kim seguía haciendo estas locas acrobacias. Después de todo, ya había decidido que sería maestro y agente y por qué seguía haciendo esto. Todo porque Kim le hizo una promesa al personaje principal y se trataba de una cura para los problemas de las venas, por lo que él y otros estuvieron buscando este método en todas partes durante 4 años. Sin debería ser quien más sepa sobre cuán baja es la probabilidad de su existencia, pero aún así, el Dr. Sladley no confiaba en él. Hasta que este método de tratamiento comience a funcionar, simplemente puede concentrarse en entrenar su propio cuerpo, sin embargo, ya hizo demasiado por esto. Pero a pesar de todo esto, Ken no pudo seguir jugando durante el calentamiento y este chico también está pasando por muchos problemas. Estaba seguro de que mucha gente había visto las últimas noticias sobre la participación de Sin en el buceo chino. Quizás debió haber sufrido mucho en China, ya que la gente tenía muchos principios, pero el personaje principal se las arregló bien porque se distinguió mucho durante la tragedia de Shanghái. Es por esta razón que Ken no podía simplemente sentarse tranquilamente en un lugar y constantemente necesitaba hacer algo. El médico miró alrededor de la habitación y preguntó si había hecho algo así y era cierto. Se refería a lo que hizo el médico la última vez y lo completó en este cuerpo. El médico rezó para que Sin pudiera hacer frente a esta tarea. Después de todo, todos aquí contaban solo con él. Querían que el personaje principal hiciera un milagro para poder restaurar el cuerpo de Kem y ponerlo en orden. Jack vino aquí porque tenía algo que decir sobre esto, se trataba de un trato hecho con esto. El hombre sostenía una caja en sus manos y dentro estaba el objeto prometido. Participar en la casa 5 veces era una condición del acuerdo celebrado entre él y el personaje principal, pero el chico solo pasó una vez en Shanghái. Fue exactamente así, en circunstancias normales no era el momento de mostrarle esto, pero ahora la situación ha cambiado un poco.
El personaje principal quedó muy sorprendido porque no esperaba que la situación fuera diferente. El anciano tampoco se esperaba esto, que uno de los importantes lo invitara a su propia fiesta y aparentemente llamó fiesta de buceo. Y entonces los hombres tenían algo que tú tenías como personaje principal. Bueno, ¿qué pasará si el chico tiene éxito y entonces Jack considerará que ha completado las 5 cacerías y entonces el contenido de la caja será absolutamente suyo o tal vez debería decir que pertenecerá a otro joven? Lo primero que pensó el personaje principal fue que debería matar a alguien, pero todo salió completamente mal. El hombre pidió que le permitieran hablar de una manera que se adaptara a sus gustos y prometió que no sería algo que un cazador no debería hacer. Y luego Sin estuvo de acuerdo y aceptó plenamente esta propuesta y luego preguntó qué tendría que hacer al respecto. Y todo lo que el personaje principal tenía que hacer estaba en esta pequeña caja y Sin respondió que Jack estaba simplemente loco, pero aún así necesitaba hacerlo. La fecha de la operación ya estaba fijada, luego contaría con él cuando llegara el momento y si necesitaba algo, el hombre pidió informarle a través de Sonia, quien había perdido el conocimiento. Ya era bastante tarde en la noche, el hombre esperaba que todos descansaran bien, y de repente Jack comenzó a usar un aura asesina y el personaje principal inmediatamente lo sintió e inmediatamente comenzó a atacarlo, ya que el anciano inmediatamente desapareció desapercibido, pero aún así pudo sentir el aura del personaje principal. Sintió completamente un aura tan pura de flores de ciruelo porque no había visto esto en mucho tiempo y, como era de esperar, el personaje principal era hábil en el uso de sus manos. La velocidad de reacción con la que se detuvo inmediatamente después de renunciar a su deseo de matar también fue absolutamente fantástica y el hombre no solo estaba enfermo, sino que simplemente confiaba en él. El anciano no había visto sangre por última vez en mucho tiempo. Probablemente fue en esta ciudad, pero Sin, en su opinión, no estaba familiarizado con la gente de la Sociedad del Dragón Rojo. Si no hubiera mostrado su propia aura mortal, no habría necesitado ver sangre en absoluto, pero el personaje principal sabía muy bien que Jack no habría dado este paso por su propia voluntad. Sin podría comenzar a alardear de ello en cualquier lugar donde logró que Jack renunciara a su tiempo en su contra. El hombre se puso las gafas y le dijo que lo vería cuando regresara y le pidió que no se dejara llevar demasiado por este lado. E inmediatamente desapareció y cada vez que se encontraban se volvía demasiado molesto para el personaje principal. Y todo fue así. Había verdad en estas palabras, si lo piensas bien, tal vez Sin estaba demasiado acostumbrado a este lugar. La condición que Jack le puso ante él, el chico prometió quitarle la sonrisa de la cara. Por fin ha llegado el día del buceo, el protagonista esperaba este día con mucha impaciencia y ganas de empezarlo lo antes posible. En ese momento, Sonia estaba pensando en lo que le sucedería después de todo esto, ya que había perdido el favor del director y ahora probablemente recibiría medidas disciplinarias. Incluso tenía miedo de pensar que debido al hecho de que ya no la necesitarían, fácilmente podrían expulsarla de la compañía de decenas. Pero la voz interior en su cabeza le dijo que se concentrara porque lo más importante en este momento es el éxito de su jefe en el buceo. Cuando la niña entró en su habitación, inmediatamente se volvió hacia él y le anunció que era el día del buceo y le preguntó si había terminado con los preparativos. Pero cuando entró, vio al personaje principal con un traje elegante y por un segundo se quedó sin aliento. Sin se volvió hacia ella y se alegró de que viniera. Le dijo que la había estado esperando durante mucho tiempo y le pidió que fuera a la habitación. Este era su equipo que llegó ayer y realmente le sentaba muy bien. Cuando el chico miró a Sonia, le preguntó si todo estaba bien con ella, porque tal vez hubiera sido mejor quedarse en el hospital unos días más, pero la niña respondió que su cuerpo estaba bien. Luego Sin dijo que si la obligaba, ella volvería a hacer un lío diciendo algo como que no puede hacer su propio trabajo cuando tiene una tarea importante por delante. Sonia se sorprendió mucho de que el personaje principal comenzara a dirigirse a ella con atención y ella inmediatamente le preguntó por qué. El chico respondió que era un poco extraño pero que tampoco se lo esperaba, pero si esta operación sale bien, será el final y por lo tanto no habrá necesidad de darse más aires. Renunciar a la cortesía no le convenía solo porque ella era más joven que él. Sin dijo que lo que transmitió el presidente puede ser correcto y no negó que quizás el personaje principal realmente se dejó llevar demasiado por este país y estas palabras sorprendieron mucho a Sonia. La chica no podía creer que este chico con el que estaba saliendo en ese momento fuera su verdadera personalidad. La actitud que adoptó cuando la conoció por primera vez y cuando se encontró cara a cara con Víctor fue todo un acto de mostrar la imagen del héroe que se esperaba de él.
Solo este viejo Genpak pudo darse cuenta de que el tipo estaba jugando a ser un héroe en un momento en que el propio Sin no lo entendía. De ahora en adelante, lo que el tipo tenía que enfrentar era dentro de la grieta. Y como ahora faltaban un par de horas para bucear, el protagonista decidió preguntar si podía dejar el acabado final de los detalles a Sonia. El chico ya había preparado todo para la chica y podía hacer todo por su cuenta, pero la razón por la que Sin le pidió que lo hiciera fue porque, para decirle que reconoce su trabajo y está haciendo todo lo posible para completar lo que la niña ha hecho hasta ahora. En el clan, Sonia era como una pieza de metal incapaz de funcionar normalmente. Actuó de manera muy irrespetuosa con el director. Y también escuché que ya no necesitaría al personaje principal. No solo simpatizó con ella, sino que también reconoció su valor en este enorme campo de actividad. El chico agradeció a la niña por todo el trabajo que había realizado hasta ese momento, se despidió de ella y se fue. A partir de ese momento la niña se puso aún más llorosa. Después de todo, fue ella quien tuvo que despedirse de él, fue ella quien tuvo que agradecerle y decirle que era un gran honor para ella trabajar con él. Pero en un momento, cuando abrió la computadora portátil, vio un archivo de documento muy extraño llamado Abrir y leer. Decía que si la despedían por lo ocurrido entonces, cambiar de trabajo no sería una mala opción. El personaje principal estaba pensando en contratarla después de un estricto control de documentos y entrevistas. Teniendo en cuenta, Sonia no tuvo tiempo de leer el mensaje completo antes de que una sonrisa comenzara a aparecer en su dulce rostro. Ella estaba feliz por esto, porque incluso aquí Sin pudo sorprenderla. Cualesquiera que sean los resultados, no cambiará nada cuando finalice la operación. Víctor le quitará todos los derechos a Yugel. Esta es exactamente la razón por la que todo se hizo. Sus ojos estaban sin vida. Los chicos motivados por sus propias ambiciones siempre eran así cuando su espíritu estaba quebrantado, se iban así. Si no quiere terminar como los otros chicos que le dan el ejemplo, lo mejor que puede hacer es que intente cooperar con ellos en el proceso de cambio. Después de todo, Yugel no quería vivir el resto de su vida sin sus propias venas. Luego de estas palabras amenazadoras, el tipo se arrojó al suelo, se arrodilló y comenzó a suplicarle a Víctor que entendiera todo. No importa cuán insonorizado esté este tráiler, Yugel debe pensar en las innumerables personas que los observan afuera. Una gran multitud de personas se encontraba cerca del camión, que se encontraba en el epicentro de la falla, y todos esperaban con impaciencia a que los cazadores salieran de allí. La operación comenzará pronto. El tipo iba a salir del auto con esa expresión en el rostro cuando tenía todo para mirar. Nadie pensó que esto correspondería a la etiqueta adecuada en relación con las personas que lo estarían animando, a ellos. Cuando el chico quiso argumentar que ese no era el caso en absoluto, sintió un dolor agudo. El cazador se paró frente a él y le preguntó si le permitía abrir su propia boca. El tipo se sostuvo la cara, se sorprendió al no poder ver la flecha y ni siquiera ver cómo disparaba con un arco y cómo era posible hacerlo a tiempo. Este miembro de los 10 venerables, el maestro Khan, que estaba en el nivel más alto, era un arquero demoníaco. Luego, en una conversación con Víctor en el bosque, le pidió que parara todo esto, porque el chico entendió todo hace mucho tiempo y repitió que no se olvidaran de quién era su verdadero objetivo, y como era el discurso de su presidente, todo se detuvo inmediatamente. Mientras Yugel logre sujetar correctamente a la presa, sus flechas definitivamente no fallarán. Víctor notó que el maestro Khan también tenía algunos problemas de autocontrol, pero a pesar de todo esto, mantuvo la calma y sus habilidades eran increíblemente precisas. La habilidad de este tipo ya estaba en el nivel más alto entre la venerable docena. Este maravilloso arte del tiro con arco que alcanzó el límite más alto fue el intento más exitoso entre todas las cosas en las que había invertido. El destacamento encabezado por el presidente se levantó inmediatamente y se dispuso a bajar del coche. Todos los preparativos ya se habían completado y parecía que era hora de empezar a encontrarse con su presa. Cuando los cazadores bajaron del auto, los periodistas y corresponsales inmediatamente comenzaron a informar, vieron al presidente de la empresa y esto significó que ahora todo comenzaría. Sin y Frey ya los estaban esperando en la calle, hacía tiempo que estaban listos para entrar al portal. Cuando Víctor vio a los muchachos, inmediatamente se molestó porque los había hecho esperar y agregó que la preparación se había retrasado de su parte y que lo sentía mucho. El hombre extendió su mano hacia Sin y le dijo que entonces esperaría trabajar con él en la operación de hoy.
Fue en ese momento cuando el personaje principal le estrechó la mano que todo comenzaría y Víctor comenzó a esperar con ansias el momento en que Simca le permitiría cazarlo. Sim miró esa mano y se preguntó por un segundo si debería aceptar una oferta tan generosa del presidente Víctor. Cuando otros cazadores vieron al tipo con ese traje por primera vez, notaron que tenía una armadura bastante genial. Ken pensó que si lograba perforarle la cabeza, ¿podría esto significar que podría conservar su armadura? El presidente le dijo que atacarían tan pronto como Sim extendiera su mano para estrecharla y todos estaban esperando precisamente eso. Iban a atacar al personaje principal inmediatamente después de conocerlo hoy, pero uno de los cazadores empezó a objetar porque, en su opinión, le parecía demasiado imprudente y, además, habría reporteros por todas partes. Pero este era precisamente el objetivo principal. Como todos podían ver, el personaje principal era bastante astuto. Y es por eso que no pueden darle ninguna oportunidad cuando habrá muchos reporteros alrededor. Esta será su oportunidad. El personaje principal no puede esperar que lo ataquen donde todos están mirando. Además, vale la pena señalar que la forma en que trabaja con sus pies también es algo a lo que vale la pena prestar especial atención y existe la posibilidad de que lo pierdan si se atreve a huir, a pesar de que los periodistas estarán observando. Todo esto desde un lado. En cuanto a los reporteros, Víctor podía hacer una cosa complicada e inmediatamente lo demostró y se encontró justo detrás del cazador y el hombre inmediatamente comenzó a aplaudir porque vio algo sorprendente en ello. El hechizo del presidente Víctor realmente hizo honor a su nombre, por lo que el cazador sabía que iba a engañar los sentimientos de los reporteros. Todo era absolutamente cierto, por lo que nadie necesitaba preocuparse por otras personas. Su oportunidad llegará cuando el personaje principal extienda su mano hacia adelante para estrecharle la mano y cuando esto suceda tendrán que atacarlo directamente. Eso es exactamente lo que dijo el presidente Víctor. ¿Pero existía realmente tal necesidad? Nadie parecía ser capaz de detectar sus movimientos mientras caminaba por el escenario, pero los ojos de Khan no lo extrañaron. Y si hubiera tenido un arco en ese momento, estaba absolutamente seguro de que lo habría atravesado por completo con flechas afiladas. Cuando los reporteros miraron hacia los cazadores y estaban informando, el hechizo ya había sido lanzado. El personaje principal solo pudo agarrar la mano de Víctor para que el hombre pudiera atraparlo y descubrir cómo aprendió el arte armonioso celestial. Pero el chico no era tan simple como le parecía a Víctor, inmediatamente se volvió hacia él y le dijo que todo era como se esperaba para él, porque hacía mucho tiempo que había visto todas sus intenciones. El personaje principal notó cómo le pedían que le estrechara la mano mientras emitía un aura asesina tan fuerte y le pareció una visión muy divertida. Y antes de que Sin estrechara la mano de Víctor, se ofreció a mostrarle algo primero. El tipo sacó un billete justo delante de los ojos de Víctor. Los hombres quedaron muy sorprendidos por esto, porque el personaje principal tenía su talismán en sus manos y no podía entender cómo lo había conseguido. Y el tipo dijo que lo encontró mientras buscaba el cuerpo del hombre a quien Víctor había abandonado una vez. Fue el talismán Yugel que el hombre le puso cuando estaba inconsciente para escapar, pero desafortunadamente, el personaje principal pudo encontrarlo. Sin se volvió hacia Víctor y le dijo que entonces debería saber cómo usará este talismán. El personaje principal agarró a Freya por la cintura y ya estaba listo para realizar este truco, y el presidente Víctor adivinó lo que sucedería en los próximos segundos. Con un hábil movimiento de su dedo, este talismán se quemó en sus manos, y esto significó que el tipo usó el método de encoger la tierra. Esta era una técnica rara para reducir la distancia espacial entre los oponentes. Los cazadores no podían creer que en un segundo los chicos estaban tan por encima de ellos y una vez más Sin simplemente los engañó. El personaje principal, junto con Frey, ya estaban cerca del portal y estaban listos para entrar. El maestro Khan no podía permitir que pasaran por alto tan fácilmente al personaje principal ante sus ojos e inmediatamente tomó su arco y sus flechas. El arco de las 9 colecciones que usó Khan fue una verdadera obra maestra hecha de 3 metales diferentes y tendones de 6 monstruos gigantes diferentes. En sus manos el hombre sostenía el mejor arco de China, decían que podía soportar 1 tonelada de peso con un solo hilo. El tipo tiró de la cuerda del arco con todas sus fuerzas para realizar un potente disparo directo al personaje principal. La fuerza que convocó el hombre tuvo una poderosa onda de choque solo por el hecho de que simplemente tiró de la cuerda del arco. Todos los cazadores y periodistas alrededor de este lugar de repente se agarraron la cabeza porque el sonido y el ruido que hacía esta fuerza era simplemente insoportable.
un hombre con las palabras morir disparó una poderosa flecha al personaje principal, que instantáneamente salió volando de su arco. La velocidad de la flecha era tan increíble que el tipo ni siquiera podía entender lo que pasó y la flecha lo alcanzó en ese momento. Los cazadores que estaban en el suelo se alegraron por el desarrollo de los acontecimientos porque solo significaba una cosa, que finalmente pudieran atrapar al personaje principal. Pero el maestro Kan inmediatamente le gritó a Yugel que cerrara la boca y el chico no pudo entender por qué era así. Gracias a los pétalos de ciruela, el protagonista logró protegerse de este disparo y el hombre no podía creer que lo había logrado. En ese momento, Sin sostenía la flecha de Kan en sus manos y dijo que era muy peligroso y que casi lo derriban. El hombre estaba furioso. Después de todo, este tipo, en el momento en que disparó la flecha, en esa fracción de segundo, Sin le impidió disparar. Como sintió su intención de matarlo tan pronto como entró en la grieta, el personaje principal activó la autoprotección en su propio traje, tras lo cual la flecha lo golpeó con la precisión que esperaba. Como se esperaba antes, el hombre tenía muy buenas habilidades como Demon Archer y este nombre le sentaba muy bien. Después de que el personaje principal logró literalmente atrapar la flecha del cazador con sus propias manos, se volvió hacia la señorita Freya y le preguntó si estaba lista para seguir adelante. La niña respondió que no le importaría en absoluto, y el presidente Víctor no podía creer que su enemigo se fuera de manera tan descarada ante sus ojos. Antes de entrar al portal, Sin soltó la flecha que había atrapado antes y comenzó a caer hacia abajo. Cuando aterrizó en el suelo e hizo un ruido increíblemente fuerte, ninguna de las personas presentes pudo soportar este ruido. El presidente se volvió hacia los cazadores y gritó que el tipo había entrado en la grieta y que debían darse prisa si querían alcanzarlo y acabar con él. De repente, Víctor escuchó las voces de los periodistas, corrieron directo a su encuentro y querían que el hombre le diera un par de comentarios sobre de dónde venía el ruido y qué significaba todo. Los periodistas literalmente rodearon a Víctor en un segundo, le hicieron varias preguntas sobre de dónde venía esta flecha que acababa de caer y hacia dónde podría haber ido Sin porque acababa de estar junto a él. El hombre pidió a todos que no se preocuparan por eso, y que no se preocuparan. El presidente no podía pensar que ese ruido acababa de romper todo su hechizo. El hombre dijo que el personaje principal entró al rift antes, pero Víctor no quería encontrarlo lo antes posible y no podía pensar que podría quedarse atrapado aquí por mucho tiempo. No podía creer que el tipo lograra atrapar su flecha, la cual disparó, porque con tales acciones pudo insultarlo aún más. El cazador juró que cuando vea al personaje principal, será él quien lo matará. En ese momento, cuando los chicos aterrizaron directamente en la grieta, consideraron que el escuadrón los había perdido y el personaje principal decidió correr hacia adelante porque había un bosque no lejos de ellos. Había un calor insoportable alrededor cuando se encontraron en el bosque. Freya simplemente se moría de sed y entonces Sin le ofreció una botella de agua. Le ofreció beber un poco porque esta agua era mucho más necesaria para ella ya que la niña llevaba más de 2 horas corriendo al límite. Direcciones accedió gustosa a llevarle una botella de agua. Estos fueron los momentos más esperados de su vida, pues las ganas de sed la invadieron y ahora por fin podía disfrutar de agua limpia. Parecía que los chicos lograron separarse de sus perseguidores a cierta distancia. Sin embargo, nunca debían bajar la guardia. En ese momento, ante los ojos de la chica, el personaje principal se reveló simplemente como una persona increíble, y a pesar de que el chico estaba cansado porque corría al mismo ritmo que ella, su respiración no se interrumpió en absoluto. Esto no se debía a que el personaje principal tuviera una resistencia asombrosa y no tuviera ningún aura, sino que era su control mental el que no se manifestaba con ningún signo de malestar. La niña estaba tan inmersa en sus propios pensamientos que no se dio cuenta de que el chico literalmente se acercó a ella para que finalmente pudiera escucharlo. Cuando la niña comenzó a escuchar a Sin nuevamente, él se volvió hacia ella y le dijo que tenía una petición para ella. Freya accedió a escuchar esta petición, pero no entendía por qué Sin de repente se acercó tanto a ella y esto la avergonzó mucho. Si detienes todo por un segundo y piensas, era un mundo completamente diferente y eso significaba que las únicas personas que estaban aquí eran Sin y Freya. Cuando la niña comenzó a darle vueltas a estos pensamientos en su cabeza, comenzó a perderse aún más y la curiosidad interna simplemente se desgarró porque no entendía qué le iba a pedir el personaje principal. Pero lo único que el personaje principal quería conseguir del hada eran cámaras de video. Pidió mirarlas porque estaban instaladas directamente en su traje.
La chica quedó claramente decepcionada con esta respuesta porque esperaba escuchar algo más romántico, pero el protagonista no pensaba en romance, hablaba de las cámaras de video que llevaban instaladas en sus trajes para grabar este buceo y que pertenecían a la empresa Grom. Esto puede terminar con que los cazadores y el presidente Víctor puedan rastrearlos, por lo que el personaje principal decidió que sería mejor si se deshicieran de ellos ahora mismo. Algunas cosas extrañas comenzaron a molestar a Freya. El personaje principal se dio cuenta y le preguntó si todo estaba bien con ella, pero la niña respondió que todo estaba bien. Por supuesto, si quitan estas cámaras de video, la gente del lado del trueno podría usarlas para molestarlos por tratar de deshacerse de los dispositivos que se utilizan para documentar valiosas imágenes de buceo. Esto no le preocupaba al chico ya que era un extranjero, pero el clan del dragón rojo y la chica podrían haber estado preocupados por esto. Pero Freya dijo que todo estaba bien y que fue una gran decisión de su parte. El personaje principal extendió varios otros dispositivos en su mano y dijo que los había preparado con anticipación y que no habría ningún problema si los quitaban usando este. Y como a la niña no le importaba, Sin le pidió que le diera un poco la espalda para que él se los pusiera. Cuando la niña se dio la vuelta, el personaje principal comenzó a recordar cuidadosamente dónde estaban las cámaras, es decir, en el hombro derecho, en cada codo y también en la rodilla izquierda. Mientras se pensaba y se preguntaba dónde enganchar las cámaras, el silencio avergonzó increíblemente a la niña y la mirada del personaje principal la avergonzó cada segundo más. En un momento, el personaje principal puso su mano directamente sobre su hombro para configurar la cámara. La chica gritó fuerte y el chico tuvo miedo de esto, inmediatamente se dio vuelta y le dijo que siguiera haciendo lo que había empezado. En lo más profundo de su alma, la tranquilizó el hecho de que el chico simplemente la tocó para luego ponerle ese dispositivo. Era difícil para ella no explotar como la última vez en el hospital y no iniciar un incendio en medio del bosque, y lo único en lo que estaba pensando ahora era en concentrarse en la tarea. Unos segundos después dijo que terminaría y la niña ni se dio cuenta. Cuando logró hacerlo, se puso muy feliz. Entonces ya estaba pensando en cuando le tocaría vestir a Sin, porque era como una esposa le ata la corbata a su marido, como en su serie de televisión favorita. En ese momento, Sin se alegró de que afortunadamente las chicas no demostraran que se sentía incómoda. El personaje principal tuvo algunos problemas con el equipo de la niña cuando el calor de su llama se transfirió a su cuerpo desde la punta de sus dedos y se podía adivinar que estaba de buen humor. Después de todas estas cosas, el chico sugirió pensar en cómo actuarían en el momento de la operación desde este lugar. Anteriormente, el personaje principal invitó a la chica a trabajar con él, pero parece que por el momento debería cambiar de planes. Freya se sorprendió de que el chico pensara que sería difícil para ellos permanecer juntos en esta inmersión. El chico decidió quedarse aquí incluso después de que terminó el tiempo señalado sin pasar por la salida y esto causó gran sorpresa por parte de la chica. Freya no podía entender de qué estaba hablando el personaje principal ahora, no había razón para quedarse aquí. El chico la ayudará a llegar a la salida de manera segura y no se habló de eso y aseguró que no sería un problema tan grande para ellos. Pero para gran sorpresa del personaje principal, estas no eran en absoluto las cosas que preocupaban a la chica ahora. Ella admitió que solo estaba preocupada por el que iba a cometer este acto peligroso y no entendía por qué haría algo tan imprudente. Tales emociones hicieron llorar al chico, no esperaba que Freya reaccionara así, pero no podía explicarle todo esto. Esa noche, Jin-Tak le preguntó al chico si alguna vez había oído hablar de algo como esto. Se trataba de mundos diferentes, específicamente el de ellos y el otro mundo y por qué no saben nada al respecto. El anciano quería decir con esto que nadie en la Tierra sabe del todo lo que esconde este otro mundo y nadie sabe lo que les espera a todos cuando los cazadores se sumergen allí. El anciano encontró esto muy divertido porque cualquier tierra inexplorada fue completamente explorada en solo 20 años en la historia de la humanidad. Además, el número de personas que experimentaron la inmersión en este mundo no alcanzaría ni siquiera los 3 dígitos. Si solo quiere saber esto, tiene mentalidad de ladrón, como si esta era se hubiera impacientado. Esto puede haber sido cierto, hace al menos 400 años las mentes de las personas estaban mejor preparadas para entrar en este mundo. Sin embargo, incluso después de tal discurso, el personaje principal no se sorprendió en absoluto. Realmente no sabía cómo debería haber reaccionado ante esta información. Hace solo unas décadas, apareció una grieta en este mundo.
Pero Jin Pek ahora dice que ha existido durante varios siglos en ese libro que el maestro Yang que el tipo recibió del clan del dragón rojo definitivamente escribió algo similar y había información sobre el mundo sobre la grieta. Si entonces el personaje principal no lo hubiera leído, esta información le habría impactado enormemente. El anciano decidió poner todo en los estantes, comenzó con el hecho de que el pasaje se había formado recientemente, pero el punto no era que el lugar detrás de la entrada no existiera, sino que nadie sabía exactamente cómo, pero el mundo recibió muchos nombres diferentes. Los nombres eran diferentes del mundo celestial a la montaña Kunlun, incluso si el personaje principal no es de este país, probablemente escuchó sobre estos lugares, después de todo, eran considerados leyendas o mitos. Pero, de hecho, eran registros de investigaciones realizadas a expensas de vidas preciosas y el chico no esperaba que fuera tan simple que el hombre invirtiera dinero en ello solo para probar sus propias fantasías. Pero no eran fantasías. Esto era completa realidad y para ello había suficiente evidencia de que lo que el personaje principal debía hacer era simplemente tomar las cosas de las que hablaba el anciano del lugar que ya había contado. En ese momento, el personaje principal se dio cuenta de que esto no terminaría en un día y duraría unas 30 horas, y Jin Pek se alegró de que el chico entendiera todo esto rápidamente. Esta cacería pertenecía al grupo número 1 de cazadores en China y le dijo que la persona que podía manejar el riesgo que conllevaba este hecho era Sim. Para bucear, utilizan 2 grietas que aparecen con una diferencia de 30 horas como entrada y salida. Si el chico no logra la salida, que se abre después de 30 horas, quedará atrapado en el otro mundo. Según las reglas, cualquiera se considera muerto hasta que sale de allí. Las habilidades necesarias para sobrevivir en una inmersión durante mucho tiempo y el extraño, cuya desaparición de este mundo no tendrá consecuencias, así como la posición de que el gobierno también permitirá que el personaje principal se sumerja, cumplían todos los criterios. Originalmente, Jin tenía la intención de enviar a Sin a bucear después de entrenarlo enviándolo a otras 4 cacerías. ¿No fue esta inmersión beneficiosa para todos? Y si se completaba con éxito, el chico podría incluso reclamar una buena bonificación. Si el personaje principal se asusta repentinamente durante la inmersión, puede salir por la salida Rift. Al viejo no le importaría mucho esto y esta unidad Flash también era un recurso muy valioso. Era una especie de pérdida de tiempo regalarla así sin más. Si no entendía por qué el anciano era una de esas personas que hacían tratos tan desfavorables para él, lo que trae el chico probablemente costará muchas veces más que esta unidad Flash y tal vez el anciano pensó que la tarjeta SIM eventualmente se la quedaría y no se la daría. Y Jin Pek podría haber pensado en ello después de todo, no era una situación obvia de que preocuparse, e incluso las personas en este lugar que parecen estar llenas de orgullo por fuera son malas por dentro. Ellos cuidadosamente. En ese momento, el personaje principal notó que luego de esta frase el anciano hizo una mueca que tenía un significado diferente al habitual. El tipo claramente no era una de esas personas, el anciano no creía que el personaje principal fuera una de esas personas que pensaban en algo así, en cualquier caso, no lo consideraba justo. Pues entonces recordó que el personaje principal siempre decía que era un cazador y que siempre lo sería y por eso confiaba completamente en él y sabía que Sin no lo traicionaría. Jin le entregó la unidad Flash al personaje principal y dijo que, en cualquier caso, le dejaría todo lo demás. Cuando el chico pensó en estas palabras, no pudo explicárselo todo a la chica y solo le quedaba un camino. El tipo dijo que eran una especie de empresarios, tenía obligaciones para garantizar la seguridad de su negocio y por lo tanto no iba a revelarlas libremente. La niña no lo negó en absoluto y si hubiera sabido lo que estaba pasando, podría haberlo ayudado con mucho gusto. Si ella es realmente una profesional, entonces también debería saber que esto es un riesgo, esto es parte de su trabajo. Pero ¿por qué una chica que no tenía nada que ver con esto de repente comenzó a intentar interferir en esto? El personaje principal, entendí que podían crear conexiones emocionales entre sí cuando hacían su trabajo juntos, pero no es rentable para un profesional mezclar sus propias emociones con su trabajo. Estas palabras afectaron mucho a la niña y ella respondió que nunca había tenido intenciones tan egoístas. El personaje principal vio lo enojada que estaba la chica y no tuvo otra opción que decir eso y si no trazaba la línea aquí, Freya estaría en peligro aún mayor. A diferencia de él, ella estaba asociada con un grupo como el clan del dragón rojo y por lo tanto, aunque era cruel, tenía que trazar una línea entre ellos aquí.
En ese momento, la niña dijo que la promesa que le hizo de que la ayudaría a salir de aquí sana y salva antes de irse aún estaba vigente. Esto significaría que durante la inmersión estarían juntos y mientras estuvieran juntos ella no tendría problemas para realizar las tareas que realizaría el chico. Maxim trató de explicar que, en cualquier caso, este seguía siendo un trabajo peligroso, pero a la niña no le interesaba qué tipo de trabajo haría si ni siquiera iba a preguntar sobre ello. Pero como el chico prometió, debe completar tareas con ella hasta que ella salga por la salida de la grieta, porque si no pudo rechazar sus propias palabras como profesional. El personaje principal no podía esperar que una chica fuera capaz de decirle esas cosas directamente a la cara. Y luego el chico acordó que mientras viaje con ella, recibirá su ayuda. Esta será su promesa. En ese momento, la niña sugirió ir ahora mismo porque el personaje principal ya había decidido el lugar donde haría sus propios negocios. Y a pesar de que la chica era testaruda, lo tomó por sorpresa, pero aún así no fue un mal presentimiento. Después de un tiempo, los chicos se encontraron con monstruos en una grieta y la chica inmediatamente se abalanzó para atacarlos. Freya tardó unos momentos en derrotar a todos los monstruos en un segundo y salir seca del agua. Cuando Sim vio todo esto, admitió que era simplemente asombroso y notó que sus habilidades habían mejorado significativamente. La niña quedó impactada por tales palabras porque no estaba de acuerdo con tal afirmación ya que todavía estaba muy lejos en comparación con su padre o el personaje principal. El chico notó la excelente técnica de trabajar con los pies y Freya respondió que esta técnica se transmitía de generación en su familia y se llamaba paso en búsqueda del dragón. Era una energía que utiliza el Chi de llama transmitida en el sangre de la familia Yang. Ella usó Chi dentro de su propio cuerpo para moverse rápidamente e incluso su padre dijo que en términos de velocidad, sería una de las mejores técnicas de patadas en este mundo. Sin embargo, no importa lo rápida que fuera, sus desventajas incluían solo movimientos rectos y la incapacidad de cambiar libremente de dirección como lo hacía el personaje principal. Si lo piensas bien, ella también tuvo algunos problemas en aquel entonces, aunque no era tan buena como sino su padre. Ella realmente mejoró sus propias habilidades en comparación con lo que era entonces y luego pidió una vez más que la dejaran ayudar al tipo en su casa. Pero tales habilidades no fueron suficientes, el personaje principal dejó en claro que no importa cuánto insistiera en esto, todavía no lo haría. El chico iba a cazar absolutamente solo porque era su trabajo y esperaba que la chica simplemente lo acompañara durante la inmersión como le había prometido. Al personaje principal le resultó difícil hacer frente a su terquedad porque en realidad era algo con algo y aquí debía mantener la compostura absoluta y trazar claramente la línea. En ese momento, uno de los cazadores del escuadrón decidió que se uniría al escuadrón de Khan. El chico tomó nota de esto con una decisión sabia, como era de esperar de una persona que es un maestro en las artes. Pero en ese momento, el presidente Víctor todavía estaba sentado 2 horas después de que entraron al Rift y no dijo nada. Parecía que estaba tramando algo y debían ir tras él lo antes posible para encontrarlo y matarlo. Y luego el chico decidió que a partir de ese momento no había ninguna necesidad de seguir las órdenes de Víctor, pero Yugel inmediatamente intentó detenerlo. Ken le pidió que se fuera lo antes posible y no molestarlo, pero el tipo tenía que proteger al representante de la empresa. Entonces Víctor se volvió hacia él y le dijo que todo estaba en orden y le pidió que lo dejara entrar para que pudieran discutir juntos el plan de acción posterior. Khan le pidió a Víctor que no lo mirara con esos ojos como si fuera el único que había cometido un error crítico. El cazador estaba pensando en trabajar por separado del representante de la empresa Víctor a partir de ahora, porque en su opinión, ya no podía ayudar aquí. La caza, la expedición y, en primer lugar, el contrato fueron la única razón por la que lo trajeron aquí. El chico ya ha arreglado todo con el dueño y se van a dispersar de 2 en 2 para explorar los alrededores y en cuanto termine, encontrarse en el punto de salida esperado. Pero Víctor tenía un plan. Que ni el maestro en artes eran factores que no podían excluirse de este plan y él no podía permitirlo. Por un segundo, al chico le pareció que Víctor se estaba burlando de él y le pidió que volviera a aclarar todo sobre los resultados que obtendrían después de llevar a cabo su plan. Después de todo, le parecía que ya se habían deshonrado después de sucumbir a la influencia del personaje principal. La única razón por la que Khan le prestó su tiempo y su nombre para este programa sin valor fue porque él también lo quería, pero no produjo ningún resultado. Decidió ir tras este tipo que agarró su flecha y se atrevió a insultarlo. El cazador repitió que actuaría por separado del presidente y que por eso debería pensarlo detenidamente ahora mismo.
Y luego Víctor le dijo que hiciera lo que quisiera. Y estas palabras sorprendieron mucho a Khan, porque no creía que el presidente le permitiría hacer todo esto tan fácilmente y esperaba que tendría que esforzarse mucho para lograrlo. Para una libertad total, Víctor consideró que necesitaba una persona más y señaló con el dedo directamente a Yugel. En su caso, siempre puede garantizar la seguridad con la ayuda de hechizos y será mejor si van a buscar juntos. Y antes que nada, este es el otro mundo y nunca se sabe lo que sucederá aquí y tal vez surja una situación que ni siquiera dos personas pueden afrontar. Estas palabras hicieron pensar un poco a Kino, pero pensó que todo estaría bien y que ellos dos irían allí primero. Víctor les deseó suerte y partieron y cuando Khan lo dejó, no sabía en qué estaba pensando el presidente, pero claramente ahora no era el momento de luchar contra el 1 a 1. Y en este momento han recibido la libertad que soñaban y es hora de concentrarse en cazar al personaje principal. Habían pasado exactamente 2 días desde que entraron al Rift, nadie sabía si se acercaban al lugar escrito en el libro del maestro Yan. Justo después de atravesar el bosque en dirección noroeste, dijo que vive justo debajo de este enorme acantilado, y el personaje principal sentía que estaba ahí abajo y tenía una presión enorme. Era un depredador de primer nivel entre los monstruos, muchos decían que era el 9º hijo de la criatura de las leyendas del dragón, y lo llamaban el dragón sin cuernos. Cuanto más se acercaban los chicos al acantilado, más y más frío hacía tanto por dentro como por fuera. Y este frío no se debía en absoluto a los vientos helados. Ese no era el punto en absoluto. Esta energía aterradora y espeluznante era definitivamente la lujuria asesina del depredador y definitivamente provenía del monstruo llamado Charlie. Tan pronto como los chicos se acercaron al acantilado, el personaje principal se volvió hacia Frey y le dijo que de ahora en adelante cazaría solo. La niña no podía dejar todo de lado y tenía muchas ganas de ayudar al personaje principal y pidió que la dejaran cazar también con él. Cuando el chico miró su cuerpo, vio que la chica sentía una sed de asesinato que venía de debajo de la roca, pero aún así continuó diciéndolo. El personaje principal intentó decirle a Freya que esta idea sería muy peligrosa, pero ella calmó a Sin y le dijo que estaría bien. Entonces, en un momento, la niña sintió que algo andaba mal, el personaje principal se disculpó con ella de antemano y de repente sintió que su cuerpo no podía moverse en absoluto. Aprovechando esta situación, Sin tomó a la niña en sus brazos y la llevó lejos de este lugar. En ese momento, la niña quiso saber por qué el chico le estaba haciendo esto. Cuando estuvo a una distancia suficientemente segura, caminó hasta uno de los grandes árboles y colocó con cuidado a la niña justo al lado de su tronco. Freya le preguntó al chico por qué estaba haciendo esto y la respuesta no la hizo esperar mucho. El personaje principal respondió que de ahora en adelante su trabajo es cazar y esto no es algo en lo que ella deba interferir. Pidió escuchar con atención, la parálisis desaparecerá después de un tiempo cuando esto suceda. Pidió abandonar este lugar para explorar el otro mundo por el tiempo restante y regresar cuando se abra la salida Rift. E incluso en ese momento la chica puso una cara completamente testaruda y luego Sin simplemente lo dijo una vez. No le gustaba que la chica se aferrara a él con tanta fuerza cada vez y, para ser honesto, su presencia no afectaría mucho el resultado de la caza. Pero si ella va directamente con él, simplemente lo molestará, y estas palabras de la niña la hicieron sentir muy triste. El personaje principal pidió que dejara de molestarlo y volviera y a partir de ese momento no volverían a verse y de inmediato se despidió de él. Cuando el chico corrió hacia el monstruo, estaba seguro de que había hecho absolutamente lo correcto, aunque esta decisión no fue fácil para él. Pero tenía que detenerla, de lo contrario Freya correría un gran peligro porque lo que pronto tendría que cazar era un monstruo que nadie había visto antes. Y de repente el personaje principal fue detenido por una enorme sombra que bloqueaba el sol y no podía creer lo que veía. El chico no entendió cuándo sucedió, pero el monstruo salió de debajo del acantilado. Era increíblemente enorme, con tales dimensiones que el personaje principal tuvo que conocer por primera vez y apareció de forma bastante abrupta. Sin no sintió su presencia en absoluto porque no hizo ni un solo sonido y que algo tan grande apareciera debajo de la roca tan repentinamente fue como el comportamiento de un fantasma. Quizás ya había notado su movimiento ya que eran mucho más pequeños que él. E incluso la búsqueda automática en ese momento le dijo al personaje principal que huyera y esto podría significar que Charlie es demasiado para él en su estado actual. Si alguien más viera al tipo tratando de cazar a este monstruo, a sus ojos parecería un loco idiota. Y aunque al chico no le gustó especialmente cómo sonaba, ¿realmente sería solo un bastardo loco?
El personaje principal inmediatamente comenzó a atacar a los monstruos. Gracias a su rápida técnica de pies, inmediatamente terminó justo al lado de su cabeza. Sin decidió activar la aceleración a máxima velocidad con la ayuda de una rotación y un clic, por lo que iba a confundir al monstruo corriendo por su cuerpo como una roca. Gracias a esta técnica, el personaje principal descubrió que el monstruo había literalmente desaparecido. Pero en un momento la tierra comenzó a alejarse rápidamente bajo sus pies y esto no fue una muy buena noticia para él. En ese mismo segundo, Charlie salió disparado del suelo y lanzó al personaje principal al aire y estaba listo para destruirlo por completo. El personaje principal no podía creer que el monstruo fuera a tragarlo tan fácilmente y gracias a la técnica del pétalo de ciruela logró esquivar el ataque y se alejó de ellos. Pero en cuanto se dio la vuelta, vio como un terrible monstruo comenzó a escupir llamas y voló justo detrás de él y fue tan rápido que ya era demasiado tarde para tomar alguna decisión en ese segundo. Un poderoso chorro de llamas penetró en el personaje principal en un segundo y así se encontró justo en este epicentro y las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Este ardiente torbellino prendió fuego seriamente al tipo y fue muy peligroso para él, y cuando voló hacia abajo, sus ojos literalmente chocaron cara a cara. En el momento en que encontró la mirada de Charlie, inmediatamente notó que estaba a punto de escupir fuego. Entonces el protagonista lanzó instantáneamente el arte armónico y utilizó una defensa llamada telón de acero. Y gracias a este truco, apenas tuvo tiempo de cambiar la dirección de su propio salto y cambió ligeramente la trayectoria de su movimiento. Si hubiera saltado un poco más tarde, Sin se habría evaporado instantáneamente en esas columnas de llamas que exhalaba. El tipo nunca esperó que sería un monstruo incluso más fuerte que el descrito en los libros antiguos. Este era un nivel completamente diferente en comparación con los monstruos con los que había luchado hasta ahora, tenía un cuerpo enorme y una velocidad de movimiento súper alta para igualarlo. Para una masa enorme que se movía a tal velocidad, producía una impresión muy aterradora, y el poder de su llama era claramente mayor de lo que el personaje principal imaginaba. La enorme cantidad de calor era suficiente para quemar todo a su alrededor con su propio aliento. Y como esperaba, sería imposible cazar a Charlie en una batalla por el poder. Por supuesto, este es un monstruo más fuerte que el que leyó en los libros, pero no es más fuerte de lo que Sin esperaba y si simplemente sigue su propio plan, ¿quién puede derrotarlo? Cuando el tipo aterrizó sobre los pétalos de ciruela en el aire, levantó la cabeza, miró al monstruo y gritó que se reanudaba la caza. Gracias a los pétalos, el personaje principal tenía apoyo en el aire, lo que le daba una ligera ventaja y podía impulsarse y gracias a ello atacar al monstruo. Cuando utilizó la defensa artística armónica, creó varias plataformas en el aire, gracias a lo cual pudo empujar y acortar la distancia y usó esta técnica para confundir al monstruo y finalmente, cuando Charlie vuelve a arrojar fuego, el personaje principal utiliza lo que sucedió combinando estas dos técnicas. Era su habilidad completamente nueva hacer que sus imágenes residuales causadas por moverse a altas velocidades parecieran sus clones. Y gracias a esta técnica, Sin tenía una ligera ventaja numérica y por lo tanto podía tomar fácilmente al monstruo por sorpresa. En un momento el monstruo se disponía a arrojar el fuego. Abrió bruscamente la boca, pero luego la cerró y trató de comerse al tipo, pero este lo esquivó hábilmente. Y luego en ese momento el héroe comenzó a utilizar la técnica y gracias a ella pudo multiplicar una gran cantidad de copias de sí mismo, así una gran cantidad de Sin comenzaron a atacar al monstruo. Docenas de sus clones corrían a altas velocidades y quería preguntar a sus monstruos personales si ahora podía discernir dónde estaba su verdadero yo. Lo que buscaba el personaje principal era su única debilidad, para ello creó un vacío legal en su defensa. Después de leer sobre su ubicación y debilidades en un libro del maestro Yan, el chico desarrolló este plan, que parecían decir que poseían la esencia armónica más pura, eran una fuerza incomparable en toda la Tierra, y el objetivo del personaje principal era atravesarlos. Por supuesto, sería difícil enfrentarse a decenas de clones uno tras otro porque el aliento del monstruo se acercaba cada vez más. En un momento, el chico logró transferir su atención al clon, pero eran simples ilusiones, y la real estuvo allí desde el principio, encima de su cabeza, y todo salió exactamente como estaba de acuerdo con su plan. Y cuando Sin decidió volar hacia él, el monstruo lo notó, pero para él ya era demasiado tarde. Después de todo, el tipo era mucho más rápido e iba a arrancarle los ojos con esta espada. Pero inesperadamente para el personaje principal, su espada fue cortada por la flecha de alguien y su plan falló ante los ojos del monstruo.
Para el chico fue una flecha muy inesperada. En el suelo estaba Khan, quien estaba muy contento de haber podido encontrar a Sim. El personaje principal no podía haber esperado que este Demon Archer estuviera en este mismo lugar, justo en la batalla con el monstruo. En ese momento, Khan solo quería matar al personaje principal lo antes posible e inmediatamente cargó otra flecha. Cuando la flecha voló directamente hacia Sim, él no supo qué hacer porque su espada se rompió de la flecha anterior que disparó el cazador. Además, detrás de él también había un monstruo feroz que estaba listo para liberar enormes llamas. Prácticamente no quedaba tiempo para pensar y lo único que hizo el personaje principal fue simplemente protegerse de dos elementos al mismo tiempo. El chico no podía creer que apenas lo había detenido. Justo frente a él ahora estaba un dragón llamado Charlie y detrás de él, abajo, estaba el demonio arquero Khan. El tipo entendió que estaba acorralado como un animal. A pesar de que Sin los dejó para que ni siquiera pensaran en perseguirlo, aún así encontraron al tipo. El cazador notó que el tipo estaba muy asustado en la cima y aparentemente el personaje principal se preguntaba cómo logró localizarlo tan rápido. Su compañero no sabía cómo en el otro mundo podían determinar correctamente la dirección y adivinar hacia dónde iba el personaje principal. Y para ellos encontrar al tipo que se escapó hace mucho tiempo equivaldría a buscar una aguja en un pajar. Pero Khan tenía otro método propio, que consistía en que este tipo hiciera todo el trabajo para encontrar al bastardo. Cuando abrió la caja, de ella salió un zorro a 1000 millas de distancia. Era una criatura que, como todos decían, existía solo en las leyendas. Dijeron que rastrea a su presa oliendo su olor desde una distancia de más de 1000 millas. Y para ser más precisos, es un zorro a 1000 millas de distancia. Una empresa intentó crear el zorro legendario de 1000 millas criando experimentalmente monstruos zorros navajas, pero, como puede ver, fracasaron. Tuvo una vida útil extremadamente corta y son bastante feroces y, por lo tanto, imposibles de domesticar. Pero cuando el proyecto terminó, el tipo tomó en secreto un par para sus propios fines y pensó que serían útiles para esta casa. Había un olor a almizcle en el frasco. El tipo me dejó oler el almizcle porque era una persona meticulosa y por eso siempre aplicaba una pequeña cantidad de almizcle de un barco de 1000 millas a sus propios héroes. Cuando disparó por primera vez a Sin, atrapó todas las flechas que tenían ese olor. Este olor se transmitió inmediatamente al personaje principal. Y en ese momento el zorro olió el olor de la presa. Y esto solo significaba una cosa: había llegado el momento de localizar al personaje principal. Sin se dio cuenta de que el poder de sus flechas era definitivamente alto, pero no las disparó consecutivamente. Esto significaba que Khan no podía atacar un nombre seguido. Esto significaba que estaba esperando un momento crítico para dispararle. Si este fuera el caso, incluso si mata a uno de sus clones, el personaje principal podrá simplemente esquivarlo. No habrá ningún problema si Sin caza a Charlie, teniendo cuidado con las flechas disparadas por las manos de Khan. En el suelo, al chico le gustó la técnica del juego de pies del personaje principal porque estaba en un nivel lo suficientemente bueno como para que los clones fueran visibles y, a sus ojos, el chico resultó ser aún más talentoso. Pero el personaje principal no sabía que incluso movimientos tan rápidos eran claramente visibles para los ojos de Khan y disparó una flecha directamente al objetivo deseado. El personaje principal se sorprendió de que la flecha volara directamente hacia él y no hacia sus clones, y esto ya era peligroso porque tenía que tomar una postura antes de que la siguiente flecha volara hacia él. Pero antes de que tuviera tiempo de terminar esto, varias docenas de hachas volaron inmediatamente hacia él, y el tipo ciertamente no podía esperar tal desarrollo de eventos. En ese momento, su compañero disparó varias hachas directamente en la dirección donde acababa de disparar la flecha. Y gracias a sus esfuerzos conjuntos, los cazadores entendieron que para el personaje principal el fin estaba a la vuelta de la esquina. La siguiente flecha que se disparó dio en el blanco y fue el casco de Sin el que se hizo añicos. Khan inmediatamente comenzó a vitorear y gritar. Se alegró de haber dado en el blanco y finalmente lo atraparon y lograron hacerlo. De un golpe tan poderoso, el personaje principal perdió el conocimiento y el equilibrio y cayó al suelo con todas sus fuerzas y perdió el conocimiento. Cuando comenzaron a acercarse al chico, el hombre le pidió a su compañero que fuera rápidamente allí y revisara su cuerpo. Aunque no importaba, tenían que asegurarse. Al hombre no le gustó mucho porque simplemente colaboraba con él y no era su subordinado y le pedía que no le ordenara más que hacer. Podrían revisar su cadáver un poco más tarde. Después de todo, aquí tenían otro problema que debía solucionarse.
El cazador no prestó atención a esto porque estaba ocupado concentrándose en el canto. Pero si lo miras con atención, era un monstruo muy magnífico. Este era definitivamente un pez gordo en el mundo de los monstruos y debe haber sido el dragón del que todo el mundo hablaba solo en las leyendas. Los dos maestros pelearon entre sí y se suponía que hoy sería el día en que finalmente arreglarían las cosas entre ellos. Pero para el maestro Yang esta batalla fue increíblemente aburrida y decidió terminarla lo antes posible. En un momento, detuvo al hombre y le dijo que no tenían motivos para pelear entre ellos. Propuso conceder los primeros derechos de caza a la fisura recién formada cerca del castillo. Por eso no tenían motivos para pelear porque se encontraron por casualidad y no había necesidad de derramar sangre aquí y ahora. La Sociedad del Dragón Rojo tendrá una segunda ola de caza y el maestro inmediatamente se despidió y al hombre no le gustó que algún anciano decidiera cuándo debían detenerse y cuándo no. Y aunque el hombre realmente quería pelear con él, el anciano dijo que la Sociedad del Dragón Rojo se iría de todos modos y le deseó buena suerte en la próxima cacería. Este hombre siempre estuvo por delante de él. Dijeron que los dos grupos de cazadores que comparten Shanghái son el Castillo de Reno y la Sociedad del Dragón Rojo, pero el hombre sabía cómo lo juzgaba todo Shanghái. Cuando el maestro Yang difundió su propio nombre por toda China, alcanzando el segundo lugar entre los 10 mejores, este hombre siempre se sintió innecesario para el equipo de Shanghái. Aunque no podía compartir su propio poder en Shanghái, sus habilidades nunca podrían superar las del maestro Yang y, por lo tanto, hubo momentos en que visitó la Sociedad del Dragón Rojo con una solicitud para pelear con el maestro Yang, pero él siempre lo rechazó. El hombre no entendía por qué el anciano no quería pelear con él, pero si lograba matar a este dragón, definitivamente tendrá el honor de ser el primer cazador en derrotar al monstruo, y este hombre podrá lograr más que el maestro Yang. Cuando el cazador apuntó al monstruo, se alegró de que hoy fuera su día de suerte porque pudo destruir así y cazar a un pez tan importante como Charlie. A pesar de que su compañero era el dueño del castillo de Reno, aunque era un anciano molesto, sus habilidades eran algo con algo. El maestro Chan, quien fue llamado el cazador más poderoso de Shanghái junto con el maestro Yang, si alguna vez blande su propia hacha, entonces podrá infligir un daño tan colosal, especialmente si el maestro usa el poder abrumador de su propia aura para destruir todo lo que lo rodea. Si Chan toma una posición en la vanguardia y Kan la refuerza con su propio arco, entonces no habrá monstruos que no puedan cazar juntos. Las cosas iban demasiado bien y el tipo ya había cazado innumerables monstruos gigantes y este resultó ser otro para él. El tamaño convierte sus puntos débiles en objetivos más grandes, era demasiado lento y ni siquiera podía esquivar las flechas. Al principio parecía que el dragón era realmente poderoso y diestro, y esta flecha no le creó ningún problema y la repelió sin dificultad. El maestro Chan entró en acción. Saltó directamente sobre la cabeza del dragón y estaba seguro de que definitivamente no podría esquivar su hacha y, por lo tanto, podría abrir su cabeza con un solo movimiento. Pero cuando golpeó la piel del dragón, su hacha literalmente comenzó a desmoronarse en miles de fragmentos y para él esto era simplemente imposible. Este desarrollo de eventos solo podría significar el hecho de que este monstruo podría usar aura. Claramente algo no salió según su plan y el maestro inmediatamente saltó de la cabeza del dragón directamente al suelo. Si el monstruo usara un aura, entonces sus ataques no podrían tener ningún efecto sobre él. No había manera de que hubiera podido enfrentarse a un monstruo así solo y todo lo que pudo hacer fue huir de aquí. Necesitaban otros cazadores, no solo él, necesitaban un grupo completo, porque solo no podía hacer frente a este monstruo. De repente el maestro sintió que el monstruo empezaba a perseguirlo y se levantaba demasiado rápido. Había un miedo increíble en sus ojos, porque no quería morir y ya se arrepentía de haber peleado con semejante monstruo, porque quería derrotar al maestro Yang. Por eso intentó cazar a este monstruo, no quería pelear con él, no era eso en absoluto, solo quería fingir que quería pelear. La Sociedad del Dragón Rojo era el rival comercial de Shanghái. Por eso el hombre pretendió pelear con él para conseguir un puesto allí. No quería pelear con este hombre, pero ya entendía sus pensamientos y el hecho de que intentara desafiarlo fue solo un acto. Entonces el maestro Chan se dio cuenta de que el maestro Yang lo había adivinado todo. Y en ese momento el monstruo inmediatamente lo golpeó contra el suelo con una enorme pata y estos fueron sus últimos pensamientos antes de morir. Observó todo esto con alguien que no podía creer porque no había absolutamente ningún sonido sobre el movimiento de los monstruos y mató a Chan como un fantasma con tal velocidad que sus movimientos eran casi imposibles de ver. Definitivamente fue inmediato.
El monstruo permanece inmóvil porque solo se mueve cuando es necesario. Y como resultó que el cazador estaba cansado, me pregunto a qué apuntaba Sin y cuando le impidió terminar con el monstruo. Los ojos de este monstruo eran definitivamente su punto débil y el tipo decidió apuntar allí. Es mala idea que los cazadores apunten a los ojos solo porque son un punto débil. Lo mejor era apuntar entre los ojos de la presa y cuidarla de un solo tiro. Estas fueron las primeras cosas que aprendió de su padre cuando aprendió a cazar. El padre le preguntó a su hijo si iba con ese tipo llamado Víctor. El chico respondió que todo era exactamente así y que iba con este hombre por su padre. Resultó ser peligroso y le pareció que le estaba diciendo a Can que no se acercara demasiado a él. Pero en opinión de su hijo era mejor que perseguir animales en un bosque profundo como este. El chico entendía perfectamente que Víctor era una persona peligrosa y que planeaba utilizarlo, pero intentó convencer a su padre de que el mundo había cambiado mucho y él no volvería a ser el mismo. Si pueden cazar monstruos, pueden pagarles una enorme cantidad de dinero y gracias a esto, pueden mejorar enormemente su propia situación financiera. El tipo no iba a vivir tan pobremente como vivía su padre y no permitiría que el mundo se riera de él e iba a poner al mundo entero bajo sus propios pies. Y ese día tuvo lugar el último encuentro y las últimas palabras del padre que el hijo recordó, preocupación por su propia vida. Después de esto, el chico logró hacerlo, logró ascender al sexto lugar entre los 10 élites con solo 10 participantes en China. Y creció a tal punto que se volvió igual a Víctor quien lo usó y toda la energía que recolectó del pasado la puso en esta flecha. El deseo de matar al monstruo era demasiado alto y cuando soltó la flecha le dio justo en el ojo. El chico comenzó a gritar fuerte y a alegrarse de que su disparo fuera increíblemente preciso y alcanzara el objetivo deseado. Pero para gran decepción, la flecha que se precipitó directamente hacia el ojo del monstruo se derritió sin alcanzar el objetivo. Y en ese momento el chico se dio cuenta de que no podía aceptar esto y todo lo que podía hacer era huir de aquí y esconderse cerca en el bosque y esta sería la única manera de esconderse del monstruo. El chico estaba seguro de que todo estaría bien porque, a diferencia del maestro Chan, había una distancia bastante grande entre él y el monstruo y podría escapar. Pero Charlie ni siquiera intentó alcanzarlo, simplemente lanzó una enorme columna de llamas hacia el cazador que huía. Y en ese segundo se dio cuenta que el fin había llegado para él y lo último que recordó fueron las palabras de su padre. Después de 2 muertes despiadadas, el dragón dejó escapar un rugido increíblemente fuerte. A partir de tal ruido, el personaje principal recobró el sentido, se sorprendió por el hecho de que perdió el conocimiento después de que la flecha de Can lo golpeara. La parálisis que le provocó el golpe de la flecha aún no había pasado, pero el dragón se acercaba cada vez más a él. Para continuar peleando, el tipo solo necesitaba presionar un solo botón, pero sus manos simplemente no podían moverse. Si continúa en el lugar, a este paso caerá bajo esta llama. Pero en ese momento apareció Freya y, a la velocidad del rayo, corrió directamente hacia el personaje principal para ayudarlo. Quien hubiera esperado que la chica apareciera exactamente en el momento adecuado para ayudar al chico, e inmediatamente le gritó a Sin que le extendiera su mano lo antes posible. La chica se encontró frente al chico y trató de tomarlo en sus brazos para esquivar la línea de fuego, pero ya era demasiado tarde, porque justo detrás de ella el dragón soltó llamas. Una enorme columna de llamas apuntaba directamente a los chicos y el monstruo sediento de sangre se elevaba sobre ella para ver si lograba derrotarlos. Pero sobrevivieron, aunque el personaje principal sufrió demasiadas heridas diferentes, pero gracias a Freya pudieron esquivar este golpe de fuego. Pero desafortunadamente, cuando la niña apenas logró salvar a Sin, el dragón, mientras huía, le golpeó la pierna. Ella no pensó que podría cargar al chico sola y le preguntó si todo estaba bien con él y el personaje principal respondió que más o menos. Sin todavía estaba tratando de levantarse por sí solo incluso después de recibir lesiones tan mortales y la chica decidió ayudarlo. A pesar de que tampoco podía moverse debido a su pierna lesionada, intentó levantar al personaje principal e intentar irse de aquí. Singa dijo que estaba bien y que la chica le salvó la vida y por eso le estaba infinitamente agradecido pero porque lo ayudó cuando el chico estaba seguro de que luego le dijo que volviera. Después de todo fue exactamente así, el chico realmente le dijo eso, pero afortunadamente para Sin, ella ignoró lo que él le dijo. Con esta acción, el chico no culpó a la chica, y si ella no le hubiera salvado la vida, lo habrían frito en este lugar y simplemente tenía sincera curiosidad por qué. Freya dijo que su cuerpo simplemente se movía sin pensar, después de que de alguna manera logró deshacerse de la parálisis y salir del bosque, vio que este monstruo comenzó a perseguir al tipo.
Y en un momento su cuerpo empezó a actuar por sí solo sin su control, y en ese momento solo pensó en salvarlo lo antes posible. El chico claramente no esperaba esas palabras porque no creía que la chica tuviera una opinión tan buena de él y era mutua. Bueno, de repente Charlie apareció justo frente a ellos y rápidamente los encontró. Pero desafortunadamente, la parálisis del personaje principal aún no había pasado, solo necesitaba presionar un botón. Y en ese momento el chico miró a Freya y la llamó por su nombre y ella inmediatamente entendió lo que el personaje principal quería de ella porque lo sabía cada vez que iba a pelear con alguien. Se acostaron juntos y la niña supo que el chico siempre hace ese gesto con la mano y lo ayudó a estirarla hacia adelante. Y en ese momento tocaron juntos este botón azul y cuando lo tocaron se activó la búsqueda automática. Algún tipo de magia ocurrió cerca de ellos y pétalos de ciruela comenzaron a caer directamente del cielo. El personaje principal se levantó para comenzar la batalla con Charlie. La niña se sorprendió. Después de todo, Sin estaba demasiado gravemente herida para luchar contra un monstruo así, pero el chico miró a la chica y le dijo que de ahora en adelante todo estaría bien y le pidió que no se preocupara. El personaje principal tomó la lanza de la niña y dijo que la pediría prestada porque la espada que había preparado de antemano se rompió de repente. La chica no estaba en contra de esto y respondió que el chico debería llevárselo lo antes posible e inmediatamente le recordó que debían darse prisa y correr si su cuerpo se sentía mucho mejor. Pero el personaje principal no iba a retirarse con las heridas de la niña, ahora era difícil escapar y tampoco se encontraba en las mejores condiciones. Sin miró a Freya y le dijo que este monstruo podía ser destruido y le dijo que no se preocupara y que lo esperara. Y en ese momento el tipo gritó, corrió e instantáneamente se abalanzó sobre el monstruo para atacarlo. Cuando Charlie vio a la criatura corriendo hacia él, recordó que era la misma criatura que acababa de aparecer. Fue el que le hizo sentir miedo por primera vez en cientos de años y fue la criatura más terrible para él. Gracias a su técnica de carrera rápida, el personaje principal volvió a crear dobles para confundir al monstruo. Era pequeño y ágil, era muy difícil de atrapar, esta criatura era muy molesta para él y Charlie sabía que apuntaría a sus ojos igual que entonces. Pero desafortunadamente esta vez para el personaje principal, este método no funcionará porque los monstruos usaron un aura de llamas. No había nada en este mundo que no se derritiera después del contacto con su ardiente y una criatura que se atreviera a atacarlo también podría derretirse en un segundo. Pero el personaje principal no se sorprendió en absoluto, porque para él todo salió exactamente según lo planeado. El tipo tenía lanzas dobles de dragón rojo en sus manos, y eran un poco especiales. Tendían a absorber energía y ardiente y así superar la barrera con la misma defensa ardiente. Y gracias a esta acción, el tipo logró golpear al monstruo con una lanza justo en el ojo donde era necesario. Después de eso, el chico debería haber hecho lo que tenía que hacer de inmediato porque se aplicaría al disfraz de abrazo de reina. Lanzas gemelas del dragón rojo y ojos de Charlie, todo lo que tenían que hacer era juntarlos a todos y unirlos. Gracias a este poder, el chico tuvo la oportunidad de acabar con el monstruo Charlie de una vez por todas. Cuando el personaje principal estaba sentado en casa, frente a él estaba la mano que había creado recientemente. La debilidad de Charlie descrita en este libro, dejada por el maestro Yang, eran sus ojos, y que un ojo contuviera una llama de I pura significaba que podría usar el aura de la llama de I. Aunque el aura se puede penetrar con la ayuda de una espada en forma de ataque, el problema es lo que puede suceder después de que incluso si el personaje principal supera el aura, necesitaba un método más fuerte para destruir sus ojos. Y este método consistía en absorber una gran cantidad de llamas de aura en su equipo para eliminar su protección. Y la única forma de hacerlo era a través de una combinación de habilidades, como por ejemplo cómo logró hacer esta armadura. Era necesario comprobar hasta qué punto su habilidad combinada podía usarse. Según las pruebas en esta situación, tiene un catalizador aún mejor en forma de copias dobles del dragón rojo, y la tarea de combinar los ojos de Charlie y su aura fue completamente factible. Y después de que el personaje principal logró completar esta unificación, su traje inmediatamente adquirió un color diferente. Ya era de color burdeos escarlata y significaba que la unificación fue exitosa. Freya no podía creer lo que veía. No sabía que funcionaba así y estaba muy sorprendida por ello. En ese momento, Charlie estaba en absoluto shock, junto con el dolor que surgió por la desaparición de sus ojos. Estaba el hecho de que incluso la enorme cantidad de calor que almacenaba en sus ojos fue absorbida por esta insignificante criatura. Y por primera vez en su vida, Charlie aprendió lo que era el verdadero miedo y todo lo que pudo hacer fue correr.
Sin estaba increíblemente cansado de esta pelea, pero no podía perder esta oportunidad. Con todas sus fuerzas, blandió su lanza y golpeó a Charlie justo en el ojo con tanta fuerza que pudo atravesarlo. Cuando el tipo lo logró, golpeó el interior del cuerpo de Charlie. Justo en el centro de esta criatura estaba su corazón, que era de color púrpura oscuro. El dragón estaba furioso porque esta criatura había entrado en su cuerpo y no podía perdonarlo. Gracias a la energía térmica que tosía constantemente, disparará directamente a esta criatura. Pero gracias a los elementos combinados, el ahorro combinado con la armadura podría incluso detener su respiración. Como era de esperar, Charlie luchó hasta el final y ahora era difícil romper toda esta defensa y solo quedaba un camino. El personaje principal comenzó a acercarse al corazón de Charlie e inmediatamente utilizó el aura y de las abejas parásitas. Miles de abejas parásitas comenzaron a destruir a Charlie desde el interior de su cuerpo, y gracias a esta habilidad, el personaje principal logró derrotar al monstruo e inmediatamente murió después de caer en el rift. Sin tuvo dificultades para salir directamente de la grieta y con las últimas fuerzas que le quedaban subió a la superficie. Completamente exhausto por esta batalla, arrojó su lanza y se alegró de haber logrado derrotarlo. El chico tuvo mucha suerte porque su aura también alcanzó un mínimo crítico si no hubiera podido usar el I de las abejas parásitas. Pero el personaje principal logró seguir el plan de caza original y derrotó a Charlie. Se alegró de haber hecho esto y ahora todo lo que tenía que hacer era reunirse con Freya y regresar al punto de salida. Pero en ese momento Víctor se acercó a él y le dijo que era un espectáculo asombroso porque matar a un dragón era una hazaña asombrosa. El presidente Víctor, junto con Yugel, felicitó de todo corazón al chico por esta hazaña. Directamente detrás de ellos estaba Freya, estaba inconsciente, lo que significa que fue noqueada por el presidente. Junto al hombre estaba Yugel, quien lo protegía, y si el chico buscaba un resquicio entre ellos, podría salvar a la chica. Pero de repente el personaje principal escuchó otra voz, fue Khan quien gritó que el presidente Víctor era un bastardo y se atrevió a utilizarlo para sus propios fines. El hombre respondió que simplemente lo envió adelante porque lo deseaba mucho y lo único que hizo fue seguirlo. Este cazador no era el único meticuloso en este mundo y Víctor también tuvo que tomar algunas precauciones colocando secretamente el talismán en su equipo. Parece que Khan estaba muy enojado con él porque Víctor escondió el talismán en su equipo, pero si no hubiera activado el Sikuchi con este talismán, gracias al cual redujo la distancia espacial entre los oponentes, ahora estaría teniendo una linda conversación con el maestro Chan en el inframundo. Víctor detuvo el diálogo porque había algo más importante que discutir frente al personaje principal, y Khan inmediatamente pateó a la niña y le dijo que hablarían de esto más tarde después de encargarse de ello. El chico inmediatamente describió las reglas, que eran simples, si Sin da un solo paso en su dirección, aplastará a esta chica con su pie. Y a todos desde fuera les pareció que sería mucho más fácil para el personaje principal rendirse que luchar con todos ellos. El chico sabía bien que le resultaba difícil acortar la distancia de inmediato, incluso con la velocidad de su técnica de juego de pies. Como acababa de experimentar, la verdadera fuerza del Demonic Archer Khan residía en su aguda visión. Independientemente de si el protagonista activa el arte armónico y utiliza sus propios clones o intenta distraerlo, no podrá escapar de la mirada del cazador. Y desafortunadamente, la vida de Freya debido a un movimiento tan divertido puede interrumpirse literalmente en un segundo. Lo que le pedirán será muy fácil de hacer. El traje que llevaba el personaje principal de repente se volvió mejor como el otro ojo de dragón y probablemente habría agarrado este ojo también, aunque no tenía idea de cómo lo lograba el tipo. Si Sin les da todos estos artefactos, el presidente promete que la niña regresará sana y salva a su mundo, pero al mismo tiempo no pueden prometer lo mismo al personaje principal. Todo parecía una tontería, pero considerando la situación actual en la que se encontraba el personaje principal, el trato fue bastante bueno. El presidente sugirió olvidarse de todo lo que pasó entre ellos y si Sin se une a ellos, garantizará la seguridad de él y de Freya. Y eso sonó mucho mejor. Esas condiciones claramente no le convenían a Khan y pidió esperar porque no era exactamente con lo que estaba de acuerdo. Pero Víctor ordenó al cazador que se callara porque ahora era él quien hablaba. El cazador quedó muy sorprendido y el presidente entendió que probablemente ahora estaba pensando por qué. Sin quedó muy sorprendido por su diálogo, por supuesto el presidente también se enfureció al pensar en lo que le hizo, pero aún así Víctor lo pensó bien y el personaje principal se interesó en que, después de perder el control en el otro mundo,
Le vino a la mente un pensamiento sobre cómo mejorar sus habilidades y Víctor pensó que esto estaba sucediendo demasiado rápido. La razón por la que todos sus planes para deshacerse del personaje principal fracasaron es porque sus habilidades siempre aumentaron más allá de lo que predijo y luego pensó que era una tasa de crecimiento asombrosa. Y después de estudiarlo, descubrió que había algo especial en él, algo que no podía explicarse por la energía y mediante hechizos o pensamientos. El chico pensó que Víctor ya había adivinado que el personaje principal usa la caza automática. Víctor quería saber el secreto del personaje principal sobre él, tal sentimiento que estaba relacionado con el motivo por el cual había estado corriendo toda su vida. Se trataba de este mundo, del mundo dentro de la grieta. ¿Cómo puede existir un mundo tan misterioso como este? Aunque no lo parezca, Víctor era un científico y realizó todo tipo de experimentos para conocer este secreto. Y todo esto le llevó a un pensamiento: tal vez el camino que le llevará a esta respuesta esté en manos del enemigo al que tanto despreciaba. ¿No tenía el personaje principal curiosidad por la verdad detrás de este mundo y el secreto del talento en el que tiene personalidad y el secreto del mundo dentro de la grieta? Si lo piensas bien, Víctor no sabía nada sobre Sin, pero continuó investigando este misterio e hizo todo lo que pudo. Estudió las artes marciales que existían en la antigüedad, espió a Jin Tak que estaba listo para el conflicto y descubrió talentos únicos como Yugel y Kan y comenzó a investigarlos. Él crió a todos estos cazadores que eran absolutamente desconocidos para cualquiera en la élite 10 de alto nivel y también convirtió a Yugel, que era solo un artista marcial, en una de la élite 10. La razón por la que todo esto fue posible fue porque Víctor analizó sus talentos, les dijo la verdad y los guió. De no ser por esto todo hubiera sido imposible. Y si el personaje principal también quiere perfeccionar sus propios talentos, se ofreció a unirse al equipo de Víctor. El presidente sugirió dejar todo en el pasado y empezar de nuevo juntos, porque debería ser muy interesante para el personaje principal. Pero el chico respondió que esto no le interesaba en absoluto, que se trataba de este secreto o de algo más. La verdad y el misterio no le importaban, lo que era más importante era lo que quería hacer ahora y lo que el tipo debería hacer como un verdadero cazador. Y el personaje principal no iba a unir fuerzas con Víctor porque no necesitaba a un estafador tan viejo como socio comercial. En ese momento Kan disparó una flecha porque era la primera vez que decía algo que le gustaba y como recompensa lo mataría. Víctor quedó decepcionado porque quería dejarlo con vida, pero el personaje principal optó por morir. La energía de Isin casi ha llegado a su límite y si continúa con el mismo espíritu, su resistencia y fuerza se acabarán. Y como uno de los planes era dejar al tipo en este estado e inmediatamente moriría aquí porque no podría salir de aquí, el cazador se preguntaba cuánto tiempo podría el tipo esquivar sus flechas con un cuerpo tan cansado, de 3 a 5 minutos o más. Como supuso el presidente Víctor, el personaje principal no podría cortar la distancia solo con la ayuda de la habilidad de correr y tampoco podría apartarse de los ojos de Kan. Sin embargo, si usa este juego de pies conocido por ser el más rápido del mundo, es el I de fuego el que se ha integrado en el abrazo de la diosa. Usando esto, el chico también usará las técnicas de juego de pies de Freya y la sociedad del dragón rojo. Y en ese momento el personaje principal desapareció por una fracción de segundo e inmediatamente apareció frente a la cara de Kan. Le gritó a quien intentaba pisotear y de inmediato lo golpeó con la aspiradora con tanta fuerza que rebotó en el cuerpo de la niña. El cazador no podía creer que el canto hubiera desaparecido de su campo de visión y, además, debía mantener cierta distancia entre él y debía alejarse de él. Pero incluso antes de que tuviera tiempo de terminar este pensamiento en su cabeza, inmediatamente llegó otro golpe del personaje principal y esto fue imposible para el demonio arquero Kan. Los demás no podían creer que fuera demasiado fácil para el tipo. Después de todo, mató al cazador en solo unos segundos. El personaje principal inmediatamente corrió hacia el cuerpo de Freya, comprobó su respiración y pulso y se alegró de que fuera normal y para él fue un gran alivio. Y por el momento, todo lo que quedaba por hacer era lidiar con estos dos. El personaje principal activó su aura y se dirigió hacia estos tipos para acabar con esto. Yugel preguntó si todo terminaría ahora y por qué no huyeron de aquí, pero Sin lo interrumpió y les dijo que primero le dejaran decir que no tenía ningún sentido huir de él. Después de entrar al otro mundo, reemplazó la cámara de video aquí y todo lo que le dijeron e hicieron quedó grabado en su traje. Lo hay y el personaje principal saldrá por la salida de la grieta y usará esto como evidencia de que su carrera como cazador llegará a un final real. Víctor pensó que fue muy sorprendente, como esperaba,
Esta vez el chico superó todas sus expectativas y fue simplemente increíble y ni siquiera sabía qué más podía esperar de sin la próxima vez. Pero el tipo dijo que no habría una próxima vez y que todos terminarían tras las rejas después de que él se ocupara de él aquí y ahora. Estas palabras impresionaron mucho a Víctor. El hombre sintió una sensación de asfixia como si le hubieran dado jaque mate en una partida de ajedrez. No quería huir de aquí ni ir en su contra, pero pensó que no podía hacer nada al respecto. Y luego arrojó 3 billetes dorados, lo que significó que aceptó su desafío. El enfrentamiento directo no era lo que prefería el presidente, pero sin embargo, se ofreció a pelear con todo lo que estuviera en juego. En ese momento, Yugel también entendió que ahora nada lo detendría y si no podía matar a Sin, entonces todo habría terminado para él. Pero el personaje principal no iba a entablar una batalla con ellos, iba a hacer otra cosa, algo que no se podía llamar una pelea. Y a partir de ese momento, el chico anunció que ahora los buscaría. Y después de estas palabras, el personaje principal desapareció inmediatamente, lo que asustó mucho a Yugel y al presidente. Decidieron no entrar en pánico, pero de repente hubo explosiones debajo de la tierra, se sintió como si el tipo se hubiera sumergido bajo tierra y comenzaron a seguirla. Víctor se dio cuenta de que estaba planeando usar el túnel a través del cual el monstruo había atravesado como pasaje. Si saltaba, podrían atraparlo con la ayuda de su hechizo y la espada de Yugel. Pero de repente el personaje principal agarró a un cazador por la pierna y estuvo a punto de arrastrarlo bajo tierra. El tipo inmediatamente entró en pánico y comenzó a agitar su espada con todas sus fuerzas y a gritarle que volviera al suelo. El presidente entendió que todo era un cebo. El personaje principal era inteligente y lo utilizó como una forma de distraer a todos. El hombre inmediatamente sintió una presencia detrás de él que adivinaba y conocía, pero cuando dio un golpe en esta zona resultó ser una piedra y no el personaje principal, lo que sorprendió mucho al presidente ya que esta vez se equivocó. Y en ese momento el cazador continuó siendo arrastrado directamente al suelo, 2 piernas quedaron completamente inmovilizadas y literalmente cayeron al suelo. En un momento, el personaje principal salió volando del suelo y golpeó a Yugel justo en la mandíbula con un poderoso gancho. Gracias a un doble señuelo, Sin logró engañar al presidente y matar a uno de ellos. El siguiente en la fila fue el propio presidente Víctor, quien vio cómo el tipo luchaba hábilmente con su defensa. El presidente se sorprendió porque el personaje principal logró resistir los ataques de Yugel con la ayuda de esta armadura reforzada e incluso se rompió las piernas. Y gracias a estas acciones, Sin volvió a superar todas sus expectativas. El hombre vio que el chico realmente se había convertido en un monstruo al que no podía enfrentarse solo. Si esto continúa, lo matará. Sin embargo, el hecho de que Sin superará todas sus expectativas ya es parte de su pronóstico. El personaje principal inmediatamente comenzó a atacar al presidente porque ese era el momento en que finalmente podía terminar con todo. El enorme robot que estaba detrás de él no le permitió acercarse al presidente, y después de varios intentos fallidos, el chico comenzó a usar el mismo método que en la pelea con Yugel. Entonces el presidente decidió exponer todos los conocimientos y hechizos que había acumulado hasta ese momento y ponerlos en práctica. Ordenó al Autobot que rompiera todo lo que había bajo tierra sobre el que se encontraba y se deshiciera del personaje principal. Proba inmediatamente comenzó a destruir la tierra y puso en práctica la orden de su capitán. Víctor entendió que todo esto tampoco sería suficiente, porque la fuerza de su armadura superó todas las expectativas y sería difícil incluso si ponía todas sus fuerzas en ella. Pero gracias a esta acción, puede distraer al chico y ocultar sus verdaderas intenciones. En su mano estaba el último talismán Tsukuchi y no podrá escapar mientras tenga pruebas incriminatorias. Solo había una cosa por la que tenía que esforzarse y era que Freya había perdido y el presidente podría usarla y así tener la oportunidad de ganar. Cuando el hombre se acercó a su cuerpo, inmediatamente la llevó a levantarla y estuvo seguro de que ahora todo terminaría para el chico. Pero para su gran sorpresa, había un personaje principal que sabía que el presidente haría precisamente eso e inmediatamente lo castigó con una patada. El personaje principal sabía que desde el principio, el que el presidente Víctor estaba buscando no era en absoluto a él, sino a Freya. Descubrir los hábitos y patrones de comportamiento de las presas y predecir sus movimientos fue la base para convertirse en cazador. El presidente Víctor comprendió que esta vez había fracasado y no podía hacer nada. En ese momento la chica despertó, se volvió hacia el chico y éste le pidió que descansara porque ya casi todo había terminado para ellos y pronto llegarían a casa. Tocó el hombro del chico y le pidió que la dejara pelear también con el presidente Víctor.
pero inesperadamente para ella, el personaje principal se dio vuelta y la golpeó con el puño justo en el pecho. La niña se sorprendió mucho y gritó porque lo había hecho, pero el chico no respondió. Le dijo que el cazador siempre tendrá que predecir los movimientos de su propia presa unos pasos por delante. Y esta era una persona completamente diferente, lo que significa que las premoniciones del protagonista no lo engañaron y no golpeó a la chica sino al enemigo. Víctor no lo podía creer porque no podía ser, gritó como se enteró el personaje principal que era un engaño, pero Sin respondió que el hombre había engañado a Khan, quien también estaba del mismo lado que él. El hombre preparó todo desde el principio usando un hechizo de transferencia cognitiva para cambiar los lugares de la chica real y la falsa. Sin embargo, no tomó en cuenta el hecho de que Freya se lastimó la pierna hoy mientras cazaba y el hecho de que de repente se le acercara era un poco extraño. El personaje principal casi cae en este anzuelo, pero se le pasó por alto un pequeño detalle, un terrible estafador incompetente. El hombre no lo podía creer porque este tipo y todo lo que había con él no tenía sentido. Logró revelar su plan final, que Víctor ocultó hasta el final, pero descubrió la laguna en cuestión de segundos y ahora era realmente posible terminar con todo. Entonces Sin se acercó a Víctor y le dijo que se preparara para su propio destino. Para el personaje principal, este era un patrón obvio, dado todo lo que había hecho hasta ahora, predecir sus acciones era lo básico escrito en los libros de texto de caza chinos. Por supuesto, él no era un cazador, así que nunca lo habría adivinado. Pero ahora no había tiempo para Panic y Víctor decidió que debía ganar algo de tiempo y decirle algo y luego le gritó a Sin que le diría algo. Pero el tipo no iba a sucumbir nuevamente a estos trucos e inmediatamente le gritó que se callara y luego lo atacó. Con una poderosa patada le rompió la pierna a Víctor y ese fue el final de toda su charla. Ese día, todo había terminado para Víctor aquí y ahora en este otro mundo. El personaje principal miró a Yugel, que se quedó solo, y dijo que era un cazador, por lo que no iba a matarlo solo. Pero el personaje principal tampoco era un buen tipo para salvar a las personas que intentaron matarlo. Y también tocó a la persona que le ha estado importando durante los últimos días aquí. Y si llega a la salida lo máximo que hará será decirles las coordenadas de dónde estarán, pero hasta entonces, mientras estén heridos y aislados en medio de este mundo lleno de monstruos, no será su problema si sobreviven aquí o no. El personaje principal pidió ayuda y Freya ya estaba en una camilla médica que estaba lista para transportarla al mundo real. Abrió un poco los ojos y vio que Sin pidió decirle al jefe Jin Peck que le agradece por escuchar su pedido y que por lo tanto va a hacer una cosa más. Después de un tiempo, la niña encontró fuerzas para elevarse ligeramente, se sorprendió de que todavía estuviera en este lugar porque luchó contra el monstruo junto con Sin. El personaje principal vio que la niña se despertó cuando él se acercó a ella. Ella inmediatamente le preguntó dónde estaban. El tipo dijo que estaban fuera de la falla y que aquí era completamente seguro y que el equipo de rescate de la empresa TENS con la que había firmado un contrato lo estaba esperando aquí mismo. Sería mucho mejor si la niña se acostara nuevamente porque no necesitaba estar demasiado cansada, pero dijo que todo estaba bien con su cuerpo, lo cual era aún más importante. La niña entendió que faltaba una cosa más que el personaje principal tenía que hacer y preguntó qué significaba. Todo fue exactamente así y escuchó que la tarea que recibió de Jin Pack de la compañía TENS aún no se había completado. Freya gritó que era demasiado imprudente y que el tipo debía estar increíblemente cansado. Se volvió hacia otro cazador y le dijo que él también debería saber lo imprudente que es este acto y le pidió que le hiciera dejar de hacerlo ahora mismo. Pero estas palabras no convencieron ni al personaje principal ni al otro cazador, pues todo lo que hacía Sin era su trabajo como cazador. En la zona pude creer que había conocido a un chico que nunca se rendiría y seguiría su propia línea hasta el final. El hombre dijo que su seguridad estaría garantizada por los cazadores locales y le pidió que regresara sana y salva a casa. Algún día él le pagará lo que hizo por él, pero todo esto sucederá en su próximo encuentro. Pero la chica le gritó al chico que se detuviera, porque si él realmente cree que está en deuda con ella, entonces definitivamente debe cumplir esa promesa. La promesa era asegurarse de que Sin regresara y tuviera una cita con ella, la promesa que le hicieron entonces él podría cumplirla. El personaje principal no le dijo nada, pero sonrió dulcemente y levantó la mano, y este gesto significaba que realmente se lo había prometido a la chica. Estaba infinitamente contenta de que Sin pudiera cumplir su promesa y que finalmente cenaran juntos. El personaje principal permaneció en la grieta, dejando la promesa de regresar con la niña. Han pasado exactamente 6 meses desde que Sin desapareció en la grieta.
terribles monstruos continuaron atacando ciudades y países. En el caso específico de Seúl, los cazadores no pudieron hacer frente a la afluencia de monstruos porque había una gran cantidad de ellos. El mundo ha cambiado mucho últimamente, los fallos han empezado a aparecer con demasiada frecuencia. Ahora, se estaban abriendo innumerables fisuras, obligando a más y más monstruos a asaltar la tierra hasta el punto en que no había suficientes cazadores para defender. Incluso si los cazadores pasaran 2 o 3 turnos cazando, no podrían evitar sentirse cansados al enfrentarse a tantos enemigos. Cuando el cazador se lastimó la pierna, no pudo seguir moviéndose y los monstruos inmediatamente sintieron la debilidad del enemigo y estaban listos para atacarlo. El joven estaba rodeado. ¿Era este el final para él? Entonces pensó que sería genial si tuvieran a ese tipo. Un cazador llamado Sin que, como dicen, fue el único que permaneció en la grieta hasta el final, era increíble y el chico también quería convertirse en un gran cazador como él. Cuando los monstruos comenzaron a atacarlo por miedo, cerró los ojos porque entendió que estaba a punto de morir. Pero en ese momento apareció el cazador que era su ídolo y claramente no se esperaba esto. El chico no creía que todo fuera real y Sin regresó a la tierra para salvar a la gente. Y en ese momento el tipo se volvió hacia los monstruos y justo frente a ellos, con un movimiento de su mano, activó el inicio de la búsqueda automática. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging